Good morning. The sixth plenary meeting of the General Assembly is called to order. The Assembly will hear an address of His Excellency Wavell Ramkelalawan, President of the Republic of Seychelles. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Wavell Ramkelalawan, President of the Republic of Seychelles, and to invite him to address the Assembly. Mr. President of the United Nations General Assembly, Mr. Secretary General of the United Nations, Excellencies, ladies and gentlemen, I wish, first of all, to congratulate Ambassador Dennis Francis on his election as President of the 78th session of the United Nations General Assembly and extend our best wishes of success in his tenure of office. We also thank his predecessor, Ambassador Sabah Korosi, for his steadfast leadership over the preceding session. Excellencies, trust and solidarity form the bedrock of a functional multilateral order. 78 years ago, the United Nations was founded with the aim of preventing future global conflicts, promoting international cooperation, and maintaining peace and security among nations. The lessons of history are clear. Unwavering commitment to meaningful cooperation and dedication to global peace and security are essential to enhance human existence and prevent the recurrence of past tragedies. As the challenge to global peace, security, and prosperity takes on new dimensions, the lessons of the past become even more relevant. The world stands at the brink, facing conflicts and wars and human-induced disasters, while countless people continue to struggle for a decent existence. Disunity and distrust threaten to paint a bleak future, void of hope and possibilities. Overcoming this predicament demands that we find common ground amidst division. As we gather here today at the 78th session of the United Nations General Assembly, we are confronted with the urgent need to rebuild trust and reignite global solidarity in order to accelerate action on the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals. Only through collective action can we achieve the vision of a better world for all. At the heart of our discussion lies the 2030 Agenda, a transformative blueprint for sustainable development. It serves as a roadmap to eradicate poverty, promote human rights, protect our planet, and ensure that no one is left behind. Yet, as we review our progress, it is evident that we are falling short of our targets, and the global pandemic has further exacerbated the challenges before us. Now, more than ever, we must renew our commitment to the SDGs and take decisive action to fulfill our promises. We are lagging behind. At the midway point of Agenda 2030 for Sustainable Development, it is crucial that we accelerate our joint efforts to make transformative advancements on the SDGs. The latest SDG report paints a somber picture of lost progress or regression on over 30% of the targets, with vulnerable countries facing inequality, poverty, hunger, and environmental degradation. Addressing these imbalances and advancing the SDGs
can only be achieved through collective action. To accelerate action on the SDGs, we must prioritize implementation at all levels. This necessitates the alignment of national policies, plans, and strategies with the objectives of the 2030 Agenda. It requires robust institutions capable of driving progress and delivering results. It demands innovative financing mechanisms, as well as increased investment in sustainable infrastructure, technology transfer, and capacity building. We must foster an enabling environment for entrepreneurship, innovation, and inclusive economic growth, while also addressing the root causes of inequality, poverty, and environmental degradation. Furthermore, we must harness the power of partnerships. The achievement of the SDGs requires collaboration between governments, civil society, the private sector, and international organizations. By forging strategic alliances, we can leverage resources, expertise, and influence to catalyze change. South-South cooperation, in particular, holds great potential for knowledge exchange and mutually beneficial development. We must also reaffirm our commitment to multilateralism, as the United Nations serves as the cornerstone of our collective efforts towards peace, prosperity, progress, and sustainability. Excellencies, Seychelles, through processes like the African Peer Review Mechanism and the Voluntary National Review, seeks to consolidate gains from prevailing political and socio-economic successes. We stand ready to share our experiences and strengthen cooperation with other countries. However, rebuilding confidence in the SDGs requires transforming words into concrete actions. Firstly, development partners must deliver on the Addis Ababa Action Agenda by scaling up financing and means of implementing the SDGs. Secondly, international institutions should embrace reform to ensure that the unique needs of vulnerable countries are considered in access to development financing. Seychelles firmly believes in the critical importance of adopting a multidimensional vulnerability index that fully responds to the needs of small island developing states. Thirdly, we need to leverage effective financing mechanisms such as impact investments, public-private partnerships, and debt relief to yield greater results for development agendas like Agenda 2063 and the forthcoming outcome of the 4th SEEDS Conference in 2024. The Secretary General's SDG stimulus aimed at transforming the global financial system is commendable, and international financial institutions must collaborate to support our collective ambition for a sustainable future. Redressing these imbalances and advancing on the SDGs will only be achieved if we work together. If we are to make progress on our development agenda, we can no longer call what we are facing climate change. The point at which lives and livelihoods are lost with frightening frequency due to environmental disasters means that we are living through a climate crisis. Addressing the climate crisis is no longer optional. It is an immediate necessity. To quote the Secretary General, the era of global warming has transitioned into an era of global boiling, and leaders must lead to limit the rise in global temperatures to 1.5 degrees. Seychelles is committed to renewable energy and energy efficiency.
But as a small island developing state, we lack the capacity and infrastructure to develop these solutions fully. OECD and G20 countries, as major emitters, must take decisive actions to lead in combating climate change. The establishment of the Loss and Damage Fund is a positive step, but its operationalization is crucial to compensate those most at risk. Nature-based solutions, exemplified by Seychelles' pioneering of blue bonds and the blue economy, showcase the potential for sustainable development. Transparent ocean governance offers opportunities for development and environmental protection. In this context, I pay tribute to the bold actions of SEEDS such as Bermuda and Tonga, which have purposefully moved to harnessing wave energy as feasible solutions to independent and clean energy futures. Seychelles will continue the same ambitious approach as we assume the presidency of the SEEDS DOC from Tonga. Furthermore, the SEEDS Coalition for Nature, launched by Seychelles, Belize, Cabo Verde, and Samoa, is mobilizing support for ambitious biodiversity targets. This is clear evidence that SEEDS continue to lead by example, doing more than our fair share to alleviate the pressure being exerted on our planet. It is through such trust-building cooperation that we will obtain impactful outcomes, as demonstrated by the recent adoption of the High Seas Treaty. Excellencies, to achieve the SDGs and ensure peace, prosperity and progress, and sustainability for all, we must embrace the interconnectedness of our world. Climate change knows no boundaries, poverty respects no borders, and the quest for peace requires a collective effort. Seychelles, as a nation uniquely positioned amidst the vast Indian Ocean, knows firsthand the significance of global cooperation in addressing climate change, ocean conservation, sustainable development, and maritime security. Seychelles remains committed to its pioneering role in marine conservation, protecting vast areas of our ocean and marine ecosystems. But we cannot succeed alone. We call upon the global community to prioritize sustainability, transition to clean energy, and preserve our ecosystems for the prosperity of all. Last but not least, as we rebuild from the pandemic, we must do so with an unwavering commitment to inclusivity. No one should be left behind. We must invest in healthcare systems, education, and social safety nets that guarantee the well-being of every citizen. We must promote gender equality, empower youth, and create opportunities for marginalized communities. Inclusivity is not just a goal, it is the cornerstone of a just and equitable world. Excellencies, to conclude, rebuilding trust is paramount. Trust is the foundation on which nations cooperate, and it is through trust that we foster meaningful partnerships and collaborations. We must rekindle trust among nations, between governments and citizens, and across various sectors of society. This requires transparent and accountable governance, bolstered by an unwavering dedication to the principles of democracy, human rights, and the rule of law. By doing so, we can restore the faith of our people and mobilize their active participation in the pursuit of sustainable development. Our success hinges on global solidarity. The challenges we face are interconnected and transcend national boundaries. No nation can solve them in isolation. Therefore,
We must strengthen our bonds of solidarity, cooperation, and mutual support. This includes sharing experiences, knowledge, and best practices, as well as providing assistance to those most in need. The principle of leaving no one behind should guide our actions, ensuring that the most vulnerable among us receive the support they require. Let us rise above our differences and work together for a better world. Rebuilding trust and reigniting global solidarity is not just an option, it is the only way forward. Together, we can accelerate action on the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals, creating a world that embraces diversity, respects nature, and ensures a future of peace, prosperity, progress, and sustainability for all. I thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Seychelles for the statement made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, and to invite him to address the Assembly. Excellency Denis Francis, President of the General Assembly, Excellency Secretary General Antonio Guterres, Excellencies, Heads of State and Government, distinguished ladies and gentlemen. This year, the World Health Organization declared that the COVID pandemic is no longer a global health emergency. Recovery is well underway, but unfortunately, the starting line was not the same for all of us across different regions. This year's SDG Summit has once again raised the alarm about slow pace of SDG implementation, and I commend the Secretary General for the sharp focus he is bringing to this issue. Developing countries are constrained by a debt crisis, including higher costs of borrowing. This is causing economic disparities to widen and slowing down our collective progress towards the Sustainable Development Goals. The primary cause of this crisis is high interest rates in developed economies in order to correct for years of quantitative easing. At the same time, developing countries face exaggerated risk premiums for both currency and political risk, which are simply unjustified. We need serious cooperation to address this. In developing countries, we also have a responsibility to be accountable for the quality of our financial governance and the management of our natural resources. Increasing access to finance also requires reform of our global financial institutions. In this regard, we welcome the proposals of the Bridgetown Initiative, as well as the Paris Summit for a new global financing pact. Rwanda also supports the second replenishment of the Green Climate Fund to create the fiscal space for vulnerable nations to tackle climate change. Africa and small island developing states, many of which are represented in the Commonwealth,
want to work with partners and be part of the solution. That is an important outcome of the recent African Climate Summit held in Nairobi under the leadership of President William Ruto. However, we must not only cool down on climate, we must also cool down on conflict. Today, there is no sign of ongoing conflicts ending anytime soon. We do not even see hope from those with the most influence that an end is in sight. Innocent lives are left alone to carry the burden of this instability. That is a profound injustice. The migration crisis is a case in point. Every year, migrants and refugees undertake dangerous journeys in search of a better future. Rwanda remains committed to working with partners, including the United Nations High Commissioner for Refugees, to contribute to a durable solution. This decision is informed by our experience and knowing firsthand the pain of losing everything and not having a place to call home. That is part of our promise to leave no one behind. We continue to need a more effective forum to manage global crises. That's why the United Nations was created in the first place. However, that does not absolutely absolve any country or region of the responsibility to address the governance shortfalls which are the root cause of instability. In this regard, I welcome the Secretary General's report on a new agenda for peace. Bilateral interventions, to which Rwanda contributes actively in various places, can provide a rapid response to a crisis situation. But to have a lasting effect, the need to pave the way for multilateral engagement and international political progress. No matter the amount of troops deployed, the mindset should be to get results which serve the interests of the people on the ground. Paying lip service to peace and getting lost in process and formalities only serves to confound the selective attention of some in the international community. We still have a long way to go. Africa urgently needs to be fully represented in bodies where decisions concerning our future are made. Just as urgently, Africa must be fully prepared to speak with one voice. Ultimately, a more effective development cooperation framework must give equal weight to everyone's needs and priorities. That is what builds fair and equal partnerships and a more just and peaceful world. That's what we all claim to want, even as we too frequently fall short. In that spirit, allow me to commend the United Nations Development Program, led by Akim Steiner, for the Timbuktu initiative to strengthen the African startup innovation ecosystem. This week,
the International Telecommunications Union, led by Doreen Bodan-Martin, together with UNDP, unveiled a major new initiative on inclusive digital public infrastructure. Rwanda is very happy to be associated with these efforts, which show the United Nations at its best. For Rwanda, the source of our solidarity comes from our commitment to never allowing a repetition of the tragedy that was inflicted on us nearly 30 years ago. We continue to remain grateful to all who have accompanied us on our journey as we plan to commemorate the genocide against the Tutsi for the 30th time in April 2024. To conclude, I look forward to welcoming leaders at the third United Nations Conference on landlocked developing countries, which Rwanda will host in June 2024. I thank you for your kind attention. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Rwanda for the statement made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Nikos Christodoulides, President of the Republic of Cyprus. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Nikos Christodoulides, President of the Republic of Cyprus, and to invite him to address the Assembly. Mr. President, Your Excellencies, on the 26th of July 1946, in San Francisco, our predecessors pledged to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind. To unite our strength to maintain international peace and security. To settle their international disputes by peaceful means and refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. These pledges were the promise of our predecessors bestowed upon us for the future. The UN Charter, ladies and gentlemen, is a promise, not a reality. If we are complacent in our actions, the words are not worth the paper on which they are written. The horrors of the Second World War, which began in Europe and consumed the world, brought nations together. We, assembled here today, must live up to the obligations prescribed in the UN Charter to proclaim never again. Make no mistake, we bear responsibility to ensure the world does not drift into the horror of war. This is our mandate. Do we have the courage? Do we have the resolve to make peace our top priority, to honor the foundations of the United Nations, and to assure its continued relevance? Our predecessors harbored an admirable sense of their own personal accountability to the future. I believe it is that sense of personal responsibility from the individual that underpins the idea and the reality of a United Nations throughout the world. Our predecessors also knew that the path to peace would be challenging. They had the resolve, the deep belief, the knowledge that it will require the ability of all people to come together to make peace a reality, so that their children and the generations to come, so that our children today will not be scarred by another world war. But they also had the greatest of all impetuses. The world, the leaders that came before us inherited ashes, not institutions.
they had no choice but to look to multilateralism, to international law, respect for the sovereignty and the territorial integrity of all states. Today, as we stand on the shoulders of our predecessors, we remain accountable to deliver on the vision of peace that sparked the creation of this resilient organization. Will we be healthy and equal to the challenge? Can we act with a sense of urgency without which we too will fail? Excellencies, as a historian by training, I believe adamantly that history serves as an invaluable compass, as the most valuable source of lessons. More than 7 decades following the establishment of the United Nations, the war in Ukraine has shaken the world. It reminds us that never again is a rallying cry, a sacred promise that is fragile and one that we need to protect with all of our resolve. Cyprus condemns in the strongest terms any breach of international peace and security effected through military action by any state against the independence, sovereignty, and territorial integrity of another state. We stand on this instance of violation of international law and on every such instance on the right side of history. Since the very first day of the aggression against Ukraine, the people of Cyprus, a third of them still displaced as a result of foreign aggression against their own country, have displayed solidarity with deeds, not just words, to the people of Ukraine. We do this because we remember. We do this because it is the right thing to do. Excellencies, we call for the immediate cessation of hostilities and encourage the parties to engage in constructive dialogue and negotiation. The world must support this effort not only because history demands it, but also to ensure the world steps back from the edge of a war that could reduce this institution to rubble. Mr. President, the invasion of Ukraine is not the first instance that use of force was used against a sovereign nation in Europe following World War II. Just like Ukraine, in Cyprus, the UN Charter and international law continue to be violated. In 1974, Turkey invaded Cyprus and since then, 49 years on, occupies European territory, and its people, Greek Cypriots and Turkish Cypriots, continue to suffer the consequences of invasion, occupation, and division. They are deprived of their fundamental freedoms and human rights. Europe, which decades ago witnessed the worst horrors humankind has ever committed against self, remains fractured as long as Cyprus is divided. Born in 1973, only a few months before Turkey invaded Cyprus, I have witnessed my people mourn, persevere, rebuild forever with a burning desire for peace and reunification. The invasion violently displaced hundreds of thousands of Cypriots, and Turkey continues to occupy approximately 37% of the territory of the Republic of Cyprus. The families of the missing persons desperately await for information on the fate of their loved ones. The enclaves stoically await the end of the division. One of the lessons we are reminded of by the recent invasion of Ukraine is that in the absence of lasting, viable peace, the resulting fragility can lead to destabilization with far-reaching consequences, not just for the country concerned, but for the region to which it belongs and for the world at large. Ukraine has exemplified in the darkest manner that a threat to peace somewhere is a threat to peace everywhere. In the absence of a peace path and process in Cyprus, there is a serious risk, and one that we have seen materialize in the recent past, of further violations of international law, which create instability and with ramifications well beyond Cyprus. We have witnessed the Turkish military forces perpetrate further violations in Varosha, the defense area of Famagusta.
Since 1974, Varosha has been held hostage and rendered a ghost town, contrary to UN Security Council resolutions that call for its return to its lawful inhabitants who left their livelihoods, their dreams, and their hopes between those fences. We have witnessed in our maritime zones, and we have witnessed more recently in the buffer zone, where attacks on UN peacekeepers by Turkish forces horrified and alerted us again to the urgency of peace in Cyprus. That is why the resumption of negotiations firmly anchored on the agreed framework is my absolute priority. The current status quo cannot be the future of Cyprus. It cannot be the future for Cypriots. As President of the Republic of Cyprus, I believe in peaceful coexistence because despite growing up in a divided country, I also grow up in a country filled with hope or reunification, to stories of all Cypriots living together in peace, united by the land they shared. The new generation of Cypriots is also eager for peace, and that gives me hope and courage. Ahead of my journey to New York, I received a plethora of messages from my Turkish Cypriot compatriots, particularly from the younger generation, calling me to exert every effort to reunify Cyprus. My message from this podium to my Turkish Cypriot compatriots, to all Cypriots, is that I hear their call for peace. I understand their concerns, and I assure them that I will spare no effort to make our common dream of reunification and peace on our island a reality. And I want to be able to tell them that the world, the United Nations, the living words of the UN Charter also hear their call for peace. Excellencies, I stand in the General Assembly for the first time, fully aware of the responsibility that has been bestowed upon me to do my utmost to safeguard the future of the Cypriot people, Greek Cypriots and Turkish Cypriots alike, who want to end the division of their country, to coexist and to co-create. Working towards peace in Cyprus is my absolute priority, and I want to take today's opportunity to also send a personal message to President Erdogan. There is not and never will be another basis for a settlement of the Cyprus question to that dictated by the UN Security Council resolutions. Dear Mr. Erdogan, illegality stemming from invasion, aggression, and the use of force cannot be recognized. Cyprus and Turkey are neighbors bound by geography. Peace in Cyprus will send a resounding message of peace in a region and a world that desperately needs it. It will also change the geopolitical map of our neighborhood with a ripple effect in Europe, the wider Eastern Mediterranean, and throughout EU-Turkey relations. Gunboat diplomacy and strong arm tactics belong to the past. They are not the tools of visionary leaders. This is our time to bring the UN Charter to life, a charter of peace between and among us. No one stands to gain from conflict and division. We and the generations that will come after us stand to gain from dialogue, from good neighborly relations. So, Mr. Erdogan, let us work together by a vision of peace. Let us build a brighter future for our countries through dialogue and respect for international legality. Ladies and gentlemen, in this great hall, we all feel the weight of history on our shoulders. The great women and men who have given us this organization and institutions expect us to strengthen them, grow them, and to take personal responsibility for their future. I'm here today with clarity of purpose and determination. The sole effective medium to address this risk of instability generated by the absence of a peace path
is to pave one, to foster dialogue through which positions and concerns of all sides can be addressed and discussed in good faith. I stand ready to negotiate boldly and courageously on the Cyprus question in good faith, always within the agreed UN framework that call for a bizonal, bicommunal federation with political equality as defined by the relevant UN Security Council resolutions. At a time when international legality is under attack, international law, the UN Security Council resolutions must prevail. I'm committed to negotiating a settlement that will safeguard the fundamental freedoms and human rights, the interest of all my Cypriot compatriots, Greek Cypriots, Turkish Cypriots, Maronites, Armenians, and Latins, all equal. A comprehensive settlement that will allow them to prosper in coexistence and peace, free of any anachronistic dependencies and system of guarantees that have no place in a European country. That is why resumption of peace negotiations based on the agreed framework, preserving the acquis of the previous round of negotiations, is essential. As the UN Security Council has resolved, it is high time for the United Nations to become a driving force of dialogue by appointing, as a first step, an envoy on the Cyprus problem to explore and prepare the ground for the resumption of negotiations. The United Nations and its Secretary General have the responsibility prescribed in the UN Charter to act as a catalyst for peace in Cyprus. In doing so, it can be facilitated by the European Union, which also has the tools necessary and which has expressed its commitment to deliver so as to reunify its last divided member state. Just like the United Nations, the European Union is also a project of peace. The Union can and must act decisively with all means at its disposal to drive reunification of its last divided member state, and in doing so, contribute to peace in Europe, the wider Middle East, and indeed the world. Distinguished delegates, the theme of this year's General Assembly focuses on the 2030 Agenda and its sustainable development goals towards peace, prosperity, progress, and sustainability for all. The achievements of the SDGs requires universal efforts and transformative solutions. Climate emergency and climate change know no borders. On our region, the Eastern Mediterranean is especially vulnerable in this regard. The raging wildfires and the floods during the summer are a somber reminder of the fact that we are failing to act at our own peril. We have regrettably all observed nature's wrath from the storming countries of our region and in countries such as Libya, in which thousands so tragically lost their lives. To this end, Cyprus is actively participating in a new international climate change initiative to address the specific needs and challenges countries are facing in our neighborhood to advance mitigation actions. The Climate Ambition Summit taking place today is a critical milestone in confirming our collective political will towards achieving the transition to a climate-resilient global economy. At the same time, recognizing that human rights are essential for lasting peace and sustainable development, we must ensure that they guide the solutions to our challenges. The International Human Rights Agenda is a priority policy for Cyprus, and it is exactly for this reason that we announce our candidacy for the Human Rights Council for the period 2025-2027. As an European Union member state, we are committed to action against gender-based violence, and we have also joined the Secretary General's Circle of Leadership on the prevention of and response to sexual exploitation and abuse in the United Nations. Ladies and gentlemen, in 1946, Winston Churchill declared that the dangers and difficulties in establishing conditions of freedom and democracy
and permanently preventing war will not be removed by closing our eyes to them, nor by a policy of appeasement to aggressors. What is needed is real action, and the longer this is delayed, the more difficult it will be and the greater the dangers will become. Cyprus is at the crossroads of Europe and the Middle East, in part of the world that is no stranger to conflict and instability. We are, however, convinced that the Eastern Mediterranean and the wider Middle East are changing the narrative of being a region in turmoil. We can become a hub of stability, peace, and cooperation, an exemplar of the change capable in the 21st century. Cyprus seeks to act as a facilitator for this common vision and has come together with its immediate neighbors, with Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Palestine, and Greece, building a solid network of cooperation that is underpinned by a vision to make the Mediterranean Sea a sea of peace, cooperation, and prosperity. We shall continue on this path of multilateralism anchored on respect for international legality, and we call on all countries of the region that share these values to join us. This is, after all, the essence of the guiding principles that founded the United Nations 78 years ago. Peace. I come before you today asking for us all to work together toward peace. It is nothing new or groundbreaking, but it's a world changing, and we need to remind ourselves every day that it is within our reach and our responsibility. Thank you very much for your attention. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Cyprus for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Haile Geingob, President of the Republic of Namibia. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Haile Geingob, President of the Republic of Namibia, and to invite him to address the Assembly. Your Excellency, Mr. Dennis Francis, President of the 78th session of the General Assembly, Your Excellencies, Head of State and Government, Your Excellency, the Deputy Secretary General of the United Nations, distinguished delegates, ladies and gentlemen, Namibia congratulates you on your brilliant election as President of the 78th session of the General Assembly. Allow me to use this opportunity to pledge to you the commitment of Namibia to support the priorities you have set out, namely peace, prosperity, progress, and sustainability. Namibia would like to thank your predecessor, His Excellency Shapa Korosi, for steering with diligence the work of the 77th session of General Assembly. Let me state that Namibia agrees with Secretary General Antonio Guterres, who a few months ago said, quote unquote, "Unless we act now, the 2030 agenda will become an epitaph for a world that might have been." Therefore, the theme of this session, quote, "Rebuilding trust and reigniting global solidarity, accelerating action on the 2030 agenda and its sustainable development goals towards peace, progress, and sustainability for all," is fitting. With the onset of COVID-19, the number of people living in extreme poverty rose for the first time in a generation.
It demonstrates that the fact at midpoint to the global goals, we face the stark reality that we will miss our goals and targets. This 78th session serves as a clarion call to reset and to work in the true spirit of partnership for better results on the ground. Indeed, the world is in a state of flux, and progress is uneven. Taking cognizance of the interconnectivity between all the goals and targets, we should accelerate investments in healthcare, renewable energy, education, clean water, and sanitation. The terrifying gap between wealthy and the marginalized is not just a moral concern, but also a threat to political stability and harmony. We are therefore duty-bound to create an environment where prosperity is shared and is inclusive. In our collective pursuit of the 2030 Agenda, Namibia looks forward with hope and optimism to the Summit of the Future next year as an opportunity to prioritize meaningful reforms that can reinvigorate the global goals to give impetus to the broader system-wide UN reform agenda. Namibia also welcomes UN 2.0 and a quantity of change, aiming to provide the United Nations family with the cutting-edge capabilities in data, digital innovation, and expertise in order to deliver better and effective member state support to accelerate development. Mr. President, the health of a nation is a bedrock for all developmental activities. This morning, the General Assembly will adopt a political declaration on pandemic prevention, preparedness, and response. Pandemics have long been formidable adversaries that disproportionately wreak havoc in the socio-economic fabric of developing countries. These crises go beyond their immediate health implications, unraveling years of development progress, straining healthcare systems, and exacerbating existing socio-economic disparities. We need to change the status quo. To do so, we must end vaccine apartheid. We need to ensure equitable access to health products. We need stronger commitments from healthy countries on technology transfer and on the removal of intellectual property barriers, and on investments in manufacturing to enable vaccine production in the global south. Mr. President, I always say that inclusivity spells harmony and exclusivity spells conflict. The continued advocacy for gender equality is a core in our collective journey towards a just and inclusive world. Therefore, advocating for gender equality is not only a matter of fairness, it is an essential step towards unlocking innovation, diversity, and social cohesion. We are indeed proud to be ranked by the World Economic Forum Global Gender Gap Report of 2023 as number eight country in the world for the efforts to close the gender gap. In addition to having 44% female representation in Parliament, we have women in the positions of Prime Minister, Deputy Prime Minister, and current Deputy Prime Minister has been selected by the ruling party
to be the candidate, and very soon after I leave, in a year's time, she may be the one to come and stand here, who is here with us. And 2/3 of our key banking institutions are headed by women. In the same vein, we believe in promoting inclusive and effective governance that ensures that the youth are integrated into decision-making structures to play their part in the future they have helped to shape. Mr. President, rapid advances in technology, quantum computing, and artificial intelligence are transforming the global landscape, offering unprecedented challenges and opportunities for growth and development. Therefore, developing countries should not be left behind in this digital revolution. Access to technology can bridge gaps in education, healthcare, and economic development, propelling nations towards progress. We must navigate technological challenges and harness opportunities by fostering an environment that is conducive to technology transfer, technology adoption, skills development, and collaboration. As we march towards COP28 for the final global stocktake, we are acutely aware that the energy transition is not only a necessity for the combating climate change, but also an opportunity for economic development. Consistent with their pledges made at the Paris Climate Summit in 2015, developed nations must provide financial and technological support to enable developing countries to shift to cleaner energy sources without hampering development. 3 years ago, during the 78th General Assembly, Namibia boldly announced its intention to change its economic structure by leveraging innovative financial tools to mobilize sustainable climate financing to combat climate change. 1 year later in Glasgow, Scotland, on the margins of COP26, we announced the development of large-scale green hydrogen projects that will provide the world with the clean molecules needed to decarbonize hard-to-abate sections. Today, we have more than 5 such projects under development, looking to deploy more than $20 billion in order to develop our world-class renewable energy potential to give our future generations a fighting chance against warming climate. Mr. President, developing a new synthetic fuels industry in Namibia is not just an opportunity to fight climate change, but indeed offers an unparalleled opportunity for green industrialization. Namibia has now attracted new industries that are looking to make use of the cheap, clean electricity and molecules that shall be produced in Namibia. One such pioneering example is the Oshivela project by High Iron, which plans to use Namibian-produced green hydrogen to deliver the first industrial production of iron at net zero emissions. During the first phase of the project in 2024, an annual output of 15,000 tons of direct reduced iron is planned. Oshivela will be one of the biggest primary production sites of green iron worldwide and is expected to sequestrate 27,000 tons of carbon dioxide emissions per year, equivalent to 50% of the carbon dioxide emissions of Namibia's entire power industry today. In order to transport the clean molecules to their final destination, shipping, which is yet another hard-to-abate sector, will also need to deploy innovative solutions. This is why Namibia is now developing green shipping corridors with Marsh McKinney Moller Center for Zero Carbon Shipping as we look to map and fund the development of carbon-neutral maritime value chains from production
transportation, storage, and consumption of clean fuels and carbon-free products made in Namibia and traded with the world. We are working with Campaign Maritime Belge, a shipping company from Belgium, with plans to build a clean ammonia bunkering facility in Walvis Bay at a cost of more than 2.2 billion euro in partnership with Namibia's own Old Haven Lease Company. On the 28th of September 23, this partnership named Plenary is expected to reveal plans to construct their first Namibian green hydrogen multimodal service station. I always say that you do not make peace with your friends. You make peace with your enemies. Punitive measures imposed for over half a century on the Republic of Cuba have brought untold hardships that have disenfranchised the Cuban people. The embargo against the Cuban people remains unjust and must therefore be lifted. Namibia appeals to the United States of America to remove the Republic of Cuba from the list of state sponsors of terrorism, as there is no evidence to support such classification. Selective punitive measures against Zimbabwe and Venezuela must also be lifted, as these measures constitute the greatest obstacle to the implementation of 2030 Agenda for Sustainable Development. The United Nations Charter remains an important source of inspiration, reflecting the commonality agreed upon values of diplomacy and peaceful coexistence. We regard the Charter enshrined rights to self-determination for all peoples as essential. This rings true for the people of Western Sahara. While our right to self-determination has been upheld, the people of Western Sahara continue to remain under occupation. We recall how Morocco supported our right to self-determination, and now we call on them to do the same for the people of Western Sahara. Similarly, the people of Palestine yearn to transition from the inhuman conditions of oppressive rule. Namibia is therefore pleased with the decision of the General Assembly to submit to the International Court of Justice a request for an advisory opinion on legal consequences arising from the ongoing violation by Israel of the right of the Palestinian people to self-determination. Mr. President, the challenges we face today are not insurmountable. By holding hands and by renewing our commitment to multilateralism, we can reverse the worst effects of the unprecedented global challenges of global warming, global inequality, pandemics, and conflicts. By holding hands, we have it within us to act now and to build the world we want. In that world, no one should feel left out. I thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Namibia for the statement made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Klaus Werner Iohannis, President of Romania. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Klaus Werner Iohannis, President of Romania, and to invite him to address the Assembly. Mr. President of the General Assembly, Mr. Secretary General, Excellencies, the world, as we know it, is enduring profound and rapid transformations under the impact of so many challenges which humanity must face.
At the same time, against this difficult, very difficult background, we continue to defend our core values, the United Nations Charter, and effective multilateralism. Our decisions are critical for the future of humanity. We, the leaders, are called on now to take decisive actions for the generations to come in a spirit of solidarity and shared responsibility, and stand up for rules-based international order and for the full respect of international law. Ladies and gentlemen, Romania is a direct neighbor to the continued war of aggression of Russia against Ukraine, and we acted with all our energy to bring a solid contribution to regional and international security and stability. This war demonstrated that the Black Sea needs more global attention, as it is of strategic importance for transatlantic security. Romania also stands for more efficient multilateralism alongside like-minded partners across the globe in the fight for freedom and democracy. Since day one of the war, Romania has acted in full solidarity with the brave Ukrainian people. We will continue to provide safe haven and protect refugees coming from our neighbor, as we did for over 6 million Ukrainians who already crossed our borders. We fully support the Ukrainian peace formula as the most suitable framework conducive to a fair, lasting, and sustainable peace. We also support the pursuit of international law and accountability so that all those responsible for atrocities are brought to justice. Ladies and gentlemen, our region, the wider Black Sea area, must be protected against the effects of Russia's war against Ukraine and its hybrid war and malign interference. Romania has been constantly arguing on the need to keep the so-called protracted or frozen conflicts in the region high on our agenda. Romania has also been at the forefront of supporting, in a multidimensional manner, the vulnerable partners in the region. We have thus offered substantial support to our neighbor, the Republic of Moldova, the country most affected by the war after, of course, Ukraine itself. Ladies and gentlemen, while we work in the present to defend our values, we should also continue to project a sustainable future. We thus continue to actively pursue the 2030 agenda. Food insecurity, energy, and economic instability affect the entire world, and especially the most vulnerable in the global south. By terminating the Black Sea Grain Initiative and by attacking Ukrainian ports, Russia further exacerbates the global food crisis. We once again urge the Russian Federation to cease blocking the initiative. As a direct neighbor of Ukraine and a responsible and solidary international actor, Romania has played an active role in the global efforts on food security. Since the beginning of the war, we have facilitated the delivery of more than 25 million tons of Ukrainian grain. Romania will not let down our most vulnerable partners who need our support, especially those from least developed countries, including from Africa. We also invest and bring our contribution for African institutional resilience, peacekeeping, and capacity building. Ladies and gentlemen, through our Sustainable Development Strategy, we advance an efficient, transparent, and citizen-centered governance. Our second voluntary national review, issued this July, is proof that we are on the right track.
as we already achieved 62% of our national targets for 2030. But as we are keenly aware that globally we are lagging behind, we put trust in the Sustainable Development Goals Summit and the Summit of the Future. We are also aware of the importance of financing for development. Romania is committed to increase its official development assistance to 0.33% of its GDP by 2030. Moreover, we will contribute to the European Union's objective to allocate 0.2% of its collective official development aid to the least developed countries. Distinguished audience, the devastating effects of climate change, pollution, and biodiversity loss, as well as energy insecurity and disinformation, are our global concerns. Romania's efforts in combating these challenges are visible. For instance, we are committed to swiftly ratify and implement the Agreement on Marine Biological Diversity of areas beyond national jurisdiction. We were also part of the core group promoting the General Assembly's request for an advisory opinion of the International Court of Justice on the obligations of states in respect of climate change. We remain vocal in supporting climate education, a priority for Romania and for me personally. I also strongly believe that the climate and security nexus should be more prominent on the United Nations agenda, including in the Security Council. We hope that the Climate Ambition Summit and the COP28 will mobilize the political will to keep the 1.5 target alive. We must accelerate a just energy transition and emissions reduction while ensuring energy security. Countering disaster risks also requires joint efforts, and the Emergency Platform Initiative is a step in the right direction. Romania actively participates in international assistance missions, shares best practices, and offers training on response measures. In our endeavors, we should use the opportunities brought by digitalization, innovation, and new technologies, as well as the strategic investments in renewables as enablers of sustainable development. At the same time, Romania welcomes the Secretary General's initiative for a code of conduct for information integrity on digital platforms. Distinguished audience, in the current geopolitical context, the key for an efficient multilateralism is to ensure its successful reform, which cannot be delayed any longer. An enlarged Security Council could include important additional voices from the African group, from various small island developing states, and even from the smallest regional group, the Eastern European one. As we celebrate 75 years since the adoption of the UN Declaration on Human Rights, Romania strongly advocates for strengthening the UN human rights system, including for its adequate funding. As a member of the Human Rights Council, we continue to be an active supporter of democracy, rule of law, non-discrimination, freedom of expression, children's and women's rights. At the same time, the full respect and promotion of international law remain at the very core of our foreign policy. As an example, Romania is advocating for an enlarged acceptance by states of the jurisdiction of the International Court of Justice, and we count on your support for our solid candidature for the World Court.
Dear colleagues, next year's Summit of the Future represents an excellent opportunity to find joint global solutions. The Pact for the Future must provide the United Nations with the tools to deliver for us and for future generations. We must stand for our people and for the future we want. I thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of Romania for the statement made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear address by His Excellency Chandrika Prasad Santokhi, President of the Republic of Suriname. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome my own President, His Excellency Chandrika Prasad Santokhi, President of the Republic of Suriname, and to invite him to address the Assembly. Thank you, Mr. Chair, President of the General Assembly, Secretary of the United Nations, Excellencies, Heads of Delegations, ladies and gentlemen, good morning. Mr. President, I'm proud to observe that this august body is under dedicated leadership of our Caribbean sister nation, Trinidad and Tobago, and that a distinguished citizen and experienced diplomat of that country is at the helm of the 78th session of the General Assembly. Mr. President, this is my fourth statement to this global body, and since then, I'm afraid to conclude that not much has changed for the better regarding the essential elements of peace, prosperity, and climate in our world. On the other hand, the challenges and crises have increased and deepened. I do not need to mention these crises because we know them all and repeat them every single time we speak to an international and regional audience. And the more important and relevant matter at hand is, what do we do about? We make promises not often kept. We express noble goals, but the delivery is poor. This cannot go on. Business as usual cannot be our mantra. No country is spared of the effects of this crisis, especially developing countries like my own country, Suriname. And no country can solve these challenges alone. It is worth mentioning that we humans are responsible for these crises, and we must take responsibility for them, and we must also express collective leadership to solve these problems effectively. A new approach of the conceptualizing our relationships is needed to adequately address this crisis. A new kind of multilateralism that is more just, effective, and forces us to unite. One that will demonstrate respect and commitment to international law and cooperation. It is therefore of utmost importance to transcend national interests and look to our common goals, and we must put aside ideological differences to constructively deliver for the prosperity of our people and the protection of our planet. We simply cannot expect durable solutions in a rapidly changing world if we do not reset the buttons. Mr. President, as world leaders, we have stressed that upholding firm commitments to international principles and international law, the principles of the United Nations Charter, and effective multilateralism are a conditio sine qua non to address these global challenges and threats.
the role of the United Nations in defense and upholding of these principles through dialogue, constructive engagement, and concrete action remains crucial. Therefore, a strong, determined, and united United Nations is a must. Mr. President, the multiple global and national crises such as debt burden, domestic effects of climate change, the financial economic downturn following the COVID-19 pandemic, the impact of the raging war in Ukraine have put tremendous pressure on the implementation of the SDGs on a major scale. Limited financial and technical resources had to be allocated for many emergencies just to make sure that no one was left behind. Mr. President, let us remember that building resilience and leaving no one behind is not a choice. I want to reiterate that for small developing countries with a low-lying coastal area, the fiscal pressure due to other crises beyond our doing is a real and a daily problem. However, I remain of the view that the earmarked transformation envisioned by the 2030 SDG agenda remains both possible and essential. Mr. President, as we know, food security is a major challenge. And just a few days ago in Cuba, I stressed the importance of science, technology, and innovation to increase food production and optimize the inputs needed to make agriculture more productive. And during my visit, Mr. President, I personally experienced the negative impact of the long-standing embargo, an embargo that does not achieve what it was meant for. The CARICOM Food Security Program is an example to reduce the region's food import bill by 25% by the year 2025 and promote local production with modern technology. Mr. President, the reach and impact of digital technologies will only continue to increase in the coming years, and it is crucial that the benefits of this innovation are leveraged to ensure an accessible, transparent, safe, and secure, digitally transformative environment. To implement this comprehensive strategy in a coherent manner, my country has recently designed and adopted a National Digital Strategy 2023-2030. Mr. President, the political, humanitarian, and security environment in Haiti is deteriorating. While I appreciate the efforts made so far to assist in finding an immediate solution, much more political efforts need to be made to translate the intentions into real actions. The people of Haiti are looking toward a regional and international community for assistance. At the same time, the Haitian stakeholders, which are divided in opposing groups, must demonstrate the will to dialogue and reach consensus for a way forward in the shortest time possible. Mr. President, another climate conference of the parties, COP28, is on our doorstep. As we are amidst in the reality of the increased intensity of the devastating global impact of climate change, it is regrettable to admit that despite some efforts, the world is still far from reaching the required level of emissions. And to prevent irreversible damage to our global environment and society. And we are bearing the brunt.
While Suriname currently is experiencing extraordinary high temperatures resulting in challenges with regard to the availability of drinking water, inland areas are increasingly flooded by heavy rainfall, and coastal areas are threatened by the rising of the seawater level. As a consequence, the people living in remote parts of our vast interior are deprived of work, education, basic utilities, and food security is under threat. As one of the only 3 carbon-negative countries in the world, Suriname remains committed and continues to play its part in protecting the planet through national actions, but also through engaging in strategic international public and private partnerships that will contribute to remaining carbon negative for now and also for the future. We cannot go to Dubai in less than 2 months and hear the same analysis, the same stories, the same policies, the same speeches with noble goals, the same promises, and after that, nothing happens. Ladies and gentlemen, yes, it takes too long to make the required decisions that will have a meaningful impact and all will improve our living conditions. We need easier access to climate financing to implement mitigation and adaptation policies. We must walk the talk regarding loss and damage. We must join efforts that call for compensating highly forested countries for the so-called removal credits, as these countries so far have acted as carbon sinks for the whole world without any compensation. Mr. President, many of us have raised the urgent and comprehensive reform of the international financial architecture as the foremost critical issue to address the economic, financial, and environmental challenges faced by developing countries. An integral part of this reform process must include the discussion on new ways of classifying countries. And I ask all of us to contribute to the proposed multidimensional vulnerability index. Mr. President, my country, Suriname, is at the cusp of promising commercial development of newfound oil and gas resources. These developments and also the capital generation will allow us to provide for our population a social, health, and education system that will facilitate increased production in other sectors, creating a sustainable future for the current and the next generations. Suriname has, over the past 3 years, gone through a financial and economic reform process whereby my country people, citizens, had to sacrifice in many ways. Coupled with the COVID pandemic, the impact of climate change, the effects of war in Eastern Europe, and a high debt burden, the impact on the people in my country was even worse. I want to assure that the international community that my government is committed to remain a carbon-negative country with an enormous biodiversity pool and a low deforestation level. During the Amazon Summit held last month in Belém do Pará in Brazil, we and 7 other countries have committed to a better management of the Amazon region. We committed to even stopping deforestation by the year 2030. We are committed to the application of high international environmental standards so that the impact of the environment can be minimized. Mr. Chair, we do this to finance our committed transition to an economy that is primarily based on renewable
non-carbon-based energy generation by 2060. I announce with a certain degree of pride that we recently registered our carbon credits for the first time on the UNFCCC registry. That was done with our own, albeit limited, capabilities. And we shall see how the market responds to these new resources. All these commitments are made to contribute to saving the planet and life on Earth. But I call on all heavy polluters to start with this process as well, and not to try to manage tax or punish environmental friendly production in developing countries, which are at least responsible for the climate crisis. Real change must particularly come from the more developed countries. In closing, Mr. President, together, let us harness our collective strengths, knowledge, determination to create a world where resilience and inclusivity are not just aspirations, but realities. Only through joint efforts we can build a future where no one is left behind and where the Sustainable Development Goals become a shining beacon of hope and progress for all. We owe this to the current and future generations, and I appeal to all of us to work constructively and collectively towards a better and a new world order, and to recommit to the original goals of the Charter of the United Nations, but now, ladies and gentlemen, with more dedication, with more passion, and with more love for each other. I thank you, and may God bless you all. Thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Suriname for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Željko Komšić, Chairman of the Presidency of Bosnia and Herzegovina. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency
migracija, velike zemlje i njihovi veći sistemi su oni koji vrše selekciju i izbor najkvalitetnijih profila prema vlastitim potrebama i aspiracijama, dok se istovremeno dešava sistemsko slabljenje malih zemalja iz kojih migranti dolaze. Šta želim ovim reći? U najkraćem, teško je govoriti o izgradnji povjerenja dok veće zemlje i njihovi veliki sistemi kroz migracije preuzimaju stanovništvo manjih zemalja, kada se istovremeno dešava pražnjenje manjih zemalja, a koje za posljedicu ima stvaranje ambijenta u kojem se razvija siromaštvo i u cijelosti onemogućava bilo kakav vid razvoja u ekonomskom i društvenom smislu. Tako se vrši direktan udar na mogućnost stvaranja pretpostavki za samoodrživi razvoj u manjim zemljama. Iz ugla moje države, Bosne i Hercegovine, to je lako argumentirati i dodatno dokazati. U mojoj zemlji postoji značajan odliv stanovništva koji odlaze u veće i razvijenije zemlje, ponajviše u one koje smatramo i nazivamo zapadno demokratskim zemljama. Istražujući zašto naši ljudi, Bosanci i Hercegovci, odlučuju se da napuste svoju zemlju i potraže bolje uslove za život u nekim drugim zemljama, došli smo do zaključka da je temeljni razlog njihovog odlaska zapravo uvjerenost u nedostatak perspektive u Bosni i Hercegovini. Kada smo uzeli obzir šta to naši ljudi navode kao jedan od osnovnih nedostataka perspektive u svojoj zemlji, vidjeli smo da se radi o tome da upravo politički sistem u Bosni i Hercegovini ne sadrži potpunu demokratiju, već jedan oblik etnokratije ili sistem u kojem se izbori za institucije vlasti, vršenje vlasti, raspodjela radnih mjesta u državnom pa i u realnom sektoru ponajviše temelje na etničkoj pripadnosti kao preduvjetu. U takvom sistemu najčešće nemate najbolje ljude na ključnim mjestima, ljude koji svojim znanjima i sposobnostima mogu izgraditi politički, ekonomski i društveni sistem u Bosni i Hercegovini. Već naprotiv, imate etnički i politički podobne kadrove od kojih je teško očekivati da vode cjelokupni napredak zemlje. Ovaj sistem vrijednosti traje već jako dugo. U takvom sistemu ključne poslove ne dobijaju i ne obavljaju najbolji i najkvalifikovaniji ljudi, već politički i etnički podobni. Sadašnji politički sistem u Bosni i Hercegovini temeljen isključivo na etničkoj pa onda na političkoj pripadnosti u potpunosti degradira demokratiju kao važan princip za stvaranje ambijenta u kojem postoje ljudi sa jednakim šansama. Takav sistem koji garantira učešće u vlasti pojedinim političkim akterima i njihovim etničkim utemeljenim političkim strankama ima oblik nekadašnjih, ali i sadašnjih totalitarnih sistema u kojima se vlast vrši na autokratski način putem autokratski nadahnutih političkih aktera. Kao posljedicu tog nedovršenog sistema, političkog sistema, imamo usporen razvoj zemlje pri čemu se od strane takvih politika opstruira i ono što je po mom mišljenju jedan od ključnih ciljeva moje zemlje, dakle njen put ka većim nadnacionalnim sistemima kao što su Evropska unija ili NATO savez. Nesmjenjivost ili naročito teška smjenjivost vlasti ostavlja takav ambijent da ni same vlasti više ne rade u korist svojih građana, jer osjećaju da sad tako nešto nema potrebe. Raspodjela političke i društvene moći već im je unaprijed zagarantovana samim sistemom koji je utemeljen na etničkoj pripadnosti. Naš trenutni politički sistem vješto koriste naši zapadni i istočni susjedi i preko etničkih zajednica u Bosni i Hercegovini, na koje navodno polažu nacionalno pravo, zapravo vrše upravljanje Bosnom i Hercegovinom i to ne sa primarnim ciljem da pomognu pripadnike tih etničkih zajednica, nego sa ciljem da Bosnu i Hercegovinu ili podijele ili obesmisle kao državu. Naša dva susjeda, kroz etničke zajednice u Bosni i Hercegovini, na koje nastoje polagati svako pravo i 27 godina nakon agresije koju su nad Bosnom i Hercegovinom izvršili,
Na taj način vrše udar na suverenitet naše zemlje, čime se skoro u cijelosti onemogućava bilo kakav demokratski razvoj Bosne i Hercegovine. Tom praksom narušava se i minimum međudržavnog povjerenja, jer nažalost naši susjedi ne ulažu iskrenu energiju u cilju izgradnje međudržavne saradnje, nego energiju ulažu u svrhu slabljenja naše države. To je vidan problem koji se proteže na cjelokupan region Zapadnog Balkana, gdje postoje različite ideje, planovi i namjere za promjenama međunarodno priznatih granica, za reorganizaciju regiona u nešto što nema dodirne tačke sa demokratijom. Za takve aktivnosti politike susjedne zemlje vrlo često imaju na prvi pogled iznenađujuću i neočekivanu podršku iz zemalja koje smatramo demokratskim liberalnim državama i društvima, ali svakako i onih zemalja koje to nisu, a danas su prepoznatljive kao države agresori sa autoritativnim režimom. Nažalost, mnogi na istoku i na zapadu vjeruju da će jedva skrivena podrška onima koji žele da u potpunosti kontrolišu i u krajnjem cilju podijele Bosnu i Hercegovinu donijeti stabilnost na Zapadnom Balkanu. Mi, koji ovdje u Ujedinjenim nacijama predstavljamo državu Bosnu i Hercegovinu, smatramo da to neće donijeti niti stabilnost, niti napredak Zapadnom Balkanu. Naši susjedi ne mogu između sebe podijeliti Bosnu i Hercegovinu, a da pri tome ne uđu u međusobni sukob. Mi svakako nećemo dozvoliti podjelu i nestanak naše hiljadugodišnje države po bilo koju cijenu, ma šta ko o tome mislio. Zato smatramo da je u interesu i Ujedinjenih nacija, ukoliko se na Zapadnom Balkanu želi očuvati mir, da se mora dati podrška državi Bosne i Hercegovine i njenim institucijama. Ukoliko Ujedinjene nacije žele sačuvati mir na Zapadnom Balkanu, onda trebaju podržati one koji nisu pogazili demokratske i civilizacijske norme, nisu počinili genocid, nisu bili dio udruženih zločinačkih poduhvata, nisu uništavali živote ljudi zbog njihove etničke pripadnosti, nisu uništavali tuđe hramove i svetinje, nisu zagovarali revanšizam i osvete. Ukoliko takva podrška izostane, onda odgovornost i krivica za destabilizaciju nije na nama, koji sigurno nećemo mirno iz skrštenih ruku posmatrati neki novi pokušaj uništenja naše Bosne i Hercegovine. Ipak, temeljni problem Bosne i Hercegovine nalazi se u nejednakosti građana u političkom izbornom sistemu, što kao posljedicu ima etnički sistem upravljanja zemljom koji je sam po sebi predodređen da bude konfliktan. Osim toga, etnički sistem vršenja vlasti u mojoj zemlji neprekidno stvara prostor za nepotizam i korupciju u svim segmentima društva, a ponajviše u institucijama vlasti. Odnosno, kao posljedicu etničkog sistema vršenja vlasti imamo nepotizam u selekciji ljudi za obavljanje najvažnijih političkih i ekonomskih poslova. Etnički politički sistem u mojoj zemlji je taj koji najviše generiše i potiče nepotizam i korupciju, a nepotizam i korupcija najviše razaraju socijalnu koheziju i povjerenje unutar jednog društva, pa tako i našeg društva. Zato mi već više decenijama nismo u mogućnosti da stvorimo društvo jednakih ljudi, a time i jednakih šansi, kada kroz porodično i koruptivno zapošljavanje na najznačajnijim mjestima gubite nadu u mogućnost pozitivne perspektive. Sa ovog mjesta želim postaviti, i neka bude dopušteno, jedno važno pitanje. Kako je moguće graditi i izgraditi povjerenje koje će dovesti do stvaranja pretpostavki za razvoj, kada zapravo nemamo dovoljno demokratije u svojoj zemlji? Kada nam se pravo na demokratiju oduzima i kada nam se nameće embargo na demokratiju, što građane dovodi do velike neizvjesnosti i zbog čega se često odlučuju da napuste zemlju. Posljednja intervencija međunarodnih predstavnika u Bosni i Hercegovini, odnosno intervencija visokog predstavnika putem činjenja pravnog nasilja i suspendiranja jednog entitetskog ustava na 24 sata, što je nezapamćen presedan u demokratskom svijetu, ne da nisu otklonile smetnje za normalno funkcionisanje
države, nego su ojačale nedemokratski etnički principi, produbile diskriminaciju građana u Ustavu i izbornom zakonu. Demokratija je najvažniji segment za izgradnju povjerenja kako u našim zemljama, tako i na globalnom planu. Jako je važno, radi kreiranja pretpostavki za samoodrživi razvoj, da se tranzicija u tim društvima okonča što prije, kroz prelazak sa nekadašnjih totalitarnih, autokratskih sistema u sistem temeljen na potpunoj demokratiji. Zato očekujemo podršku aktera iz međunarodne zajednice, iako i oni povremeno posegnu za nedemokratskim alatima kao što su to povremeno radi ostvarivanja njihovih ciljeva i u cijelosti negiranja mogućnosti razvoja Bosne i Hercegovine već radili. Naravno, potpuno smo svjesni da postoji jedan broj zemalja članica Ujedinjenih nacija koji imaju i takav kontekst, istorijski, takvu istoriju, da nisu zainteresovani za demokratiju i njen razvoj. S druge strane, neki pokazatelji nam govore da je preko 2/3 zemalja članica Ujedinjenih nacija okrenuto ka demokratiji i njenom razvoju, pa je tako moj ugao promatranja okrenut u tom pravcu. Ovdje želim dodati još jedan važan element koji je nezaobilazan u izgradnji povjerenja radi samoodrživog razvoja. To je sistem punih ljudskih prava koji kao svoj konačan ishod nudi društvo jednakih ljudi i jednakih građana, a kao proizvod toga možemo imati i društvo jednakih šansi sa otvorenim perspektivama za sve. Ako nemate sistem jednakih ljudi, odnosno jednakih građana, onda će u takvom sistemu teško doći do izgradnje povjerenja, a posebno u još uvijek postratnom društvu kao što je to bosansko-hercegovačko. Pogotovo ako se ima u vidu da je naše društvo pretrpjelo agresiju zapadnih i istočnih susjeda, što je kao direktnu posljedicu imalo činjenje tako strašnih ratnih zločina, pa čak i zločina genocida. Takvi scenariji prema Bosni i Hercegovini se i dalje realizuju, ali političkim sredstvima, u mirnodopskim uvjetima, uz kontinuirano traženje podrške od različitih dijelova međunarodne zajednice. Istovremeno, i bez obzira na pomenute scenarije, naša obaveza je stvaranje unutrašnjih pretpostavki za izgradnju društva jednakih ljudi, odnosno jednakih građana, kao jednog od osnovnih alata kojim će se izbjeći mogućnost budućih konflikata. U okviru presuda eminentnih sudova koji se bave zaštitom ljudskih prava, kao što je to Europski sud za ljudska prava, nalazi se vrijedan resurs za izgradnju stabilnog društva u kojem se rizik unutrašnjeg konflikta svodi na najmanju moguću mjeru, ali se i potencijalno agresivnim politikama susjednih zemalja iz ruku oduzima efikasan mehanizam za narušavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine. To u najkraćem znači da ćemo mi u Bosni i Hercegovini morati promijeniti cjelokupnu paradigmu unutar društva te prijeći sa etničkog političkog predstavljanja na građansko političko predstavljanje, što je standard u demokratskom svijetu. Ovim putem Ujedinjenim nacijama moramo skrenuti pažnju na, nažalost moram reći, i po mome mišljenju, necivilizacijski stav vlade i premijera jedne susjedne zemlje koji su odbacili presudu Europskog suda za ljudska prava u posljednjem presudi u takozvanom predmetu Kovačević i zauzeli se upravo za načela koja su odbačena pomenutom presudom, poput načela legitimnog političkog predstavljanja na etničkom principu koji je generator nejednakosti među građanima Bosne i Hercegovine i sredstvo pomoću kojeg susjedi podrivaju državu Bosnu i Hercegovinu. To je urađeno na takav način da se može okvalifikovati i kao direktno miješanje u unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine. Nepoštivanje presuda međunarodnih sudova, kako se moglo čuti od strane premijera susjedne zemlje, podsjeća na onaj odnos prema međunarodnom pravu kakav je Vladimir Putin izgradio u slučaju Ukrajine. Međutim, to nije samo negativan odnos prema međunarodnim standardima Ujedinjenih nacija, nego i politika koja se prema Bosni i Hercegovini vodi od strane njenih susjeda.
tek kada u Bosni i Hercegovini implementacijom presuda Europskog suda prihvati se građansko-političko predstavljanje i kada se paralelno sa tim prestane sa napadima na suverenitet naše države i susjedstva, tek tada ćemo moći da se u punom kapacitetu i efikasnije uključimo u projekte kao što je Agenda 2030. kao ravnopravan sudionik i akter svih planiranih aktivnosti. U tom slučaju bit ćemo kao država spremni i potencijalima opremljeni da prihvatimo sve izazove koji pred nas stavljaju aktivnosti na samoodrživom razvoju kao društvo ravnopravnih ljudi, izgrađeno kao društvo sa međusobnim povjerenjem. Ali i da budemo, naravno, aktivan akter na izgradnji povjerenja na globalnom planu. Vjerujem da dijelite moje mišljenje da u društvima u kojima dominira nejednakost nećete biti u mogućnost da budete legitiman akter koji će propagirati ideje samoodrživog razvoja kroz izgradnju povjerenja i globalne solidarnosti za sve. Za tako nešto potrebno je prevashodno da svoje društvo reafirmišemo i reformišemo na način u kojem će ono biti sposobno da razumije važnost solidarnosti za sve sa ljudima koji su u tom sistemu po svemu jednaki i koji mogu producirati solidarnost prema drugima na jednakim osnovama. U zaključku ovog svog izlaganja u sve ranije navedeno želim posebno istaći da Bosna i Hercegovina ipak radi aktivno na implementaciji Agende 2030. Radit ćemo na izgradnji povjerenja i solidarnosti za sve. Kroz odbacivanje diskriminirajućeg etničkog koncepta istovremeno ćemo odbaciti sistem u kojem dominiraju nepotizam i korupcija, te nas na taj način dovesti u red demokratskih i zrelih društava. Tada ćemo postati društvo i zemlja koje se može aktivno uključivati u svjetske procese u okviru temeljnih principa na kojima počiva sadašnji svjetski poredak i ono što nazivamo internacionalna zajednica. Proces tranzicije našeg društva može i trebao bi biti relativno kratak, jer je jednakost svih ljudi temeljna premisa svakog modernog demokratskog društva i u tom pogledu računamo na podršku onog dijela međunarodne zajednice koja nam u tome može pomoći. Svjestan sam postojanja i onih drugih dijelova internacionalne zajednice koji će iz svojih geopolitičkih razloga pružiti otpor kako bi Bosnu i Hercegovinu, ali i cijeli region Zapadnog Balkana držali u kontinuiranom stanju destabilizacije i tenzija. Takvi neće demokratiju, već etnokratiju, nered, pa čak i nasilje. Na kraju, sa sigurnošću mogu reći da je Bosna i Hercegovina postala mjesto na kojem se brani demokratija i njene vrijednosti. I tu postoje samo dvije strane. Ona koja je za demokratiju i njene vrijednosti i ona druga strana koja je protivnik demokratije jer je njen cilj uspostavljanje autokratskih sistema ne demokratskog karaktera. Dame i gospodo, gospodine predsjedniče, zahvaljujem na pažnji. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Chairman of the Presidency of Bosnia and Herzegovina for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, President of the Republic of Ghana. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, President of the Republic of Ghana, and to invite him to address the Assembly. Mr. President, Secretary General, Your Excellencies, Ghana presents her compliments to you, Mr. President, and extends congratulations on your election to preside over the sittings of the 78th session of the General Assembly. Ghana will also use this, the greatest of all platforms, to express the deep condolence and sympathies of our people and government
to the peoples and governments of Morocco and Libya over the recent tragic events that have engulfed their countries. I do not need to employ any hyperbole, nor find any fancy words to state the reality of the situation humanity currently faces. Our world is not a happy place today. Wherever we look, and in whichever area of our lives to which we turn our attention, there is unhappiness, distrust, and loss of confidence in the structures that have guided the governance of the world since the end of the Second World War, nearly 8 decades ago. Mr. President, the theme chosen for this meeting is rebuilding trust and reigniting global solidarity, accelerating action on the 2030 Agenda and its sustainable development goals towards peace, prosperity, progress, and sustainability for all. The choice of the theme implies that there's general acknowledgement that things are not what they ought to be in our world. The mutual trust among nations that is required to ensure harmony has considerably diminished. The cohesion that we need to build the peace and prosperity of our societies is disintegrating and nearing Cold War lows. We do not seem to have any common values on which we can all agree, nor common goals to which we all aspire. The fault lines are not just between poor and rich, or the South and North, or the developed and developing countries. Even within well-established and rich countries, the tensions over trade, climate, political boundaries, and geopolitical spheres of influence are palpable. Long-held definitions are being challenged, and sacred truths and beliefs are being questioned or discarded outright, and in some instances, the deliberate peddling of blatant untruths has become acceptable. This organization, the United Nations, under whose auspices we, the nations of the world, are gathered for the annual review of the world, was established in the belief that our common humanity would be the overriding consideration in dealing with the problems that would invariably arise when we deal with one another. There is no doubt that the organization has achieved a great deal in its 78 years of existence, of which we can all be justifiably proud. But it is also true that the reluctance by the nations that were the major powers at the formation of the organization to agree to any reform to reflect present realities has led to the undermining of the credibility of the United Nations and some of its organs, in particular, the Security Council. Ghana is currently serving out the second of its 2-year term on the Security Council as a non-permanent member. This is the 4th time in the 66 years since we joined the UN, the first post-colonial African nation to do so, that we've had the privilege of serving on the Council. Mr. President, it has been a sad and disappointing experience for us. We've witnessed it firsthand, over and over again, that the big powers of the United Nations might be preaching democracy, fairness, and justice around the world, but are happy to practice the opposite here at the United Nations, prioritizing parochial interests over those of humanity. Back in 2017, the first time I addressed the General Assembly as President of my country, I spoke at length on the need to reform of the United Nations and of the Security Council in particular. I said then that the urgent need to reform this organization had been talked about and scheduled for a long time, but somehow we've never found the courage and the will to execute it. I said then that Ghana supports UN reform, especially of the Security Council, as set out in Africa's common position on UN reform, based on the Eswatini Consensus.
Mr. President, I said then that the time was long overdue to correct the long-standing injustice that the current structure and composition of the United Nations Security Council represent for the nations of Africa. After serving on the Council at this difficult time in the world, our views on the need for reform have been even more strongly reasserted. We cannot continue to preach democracy, equality, and good governance around the globe. We cannot insist on peace and justice in the world when our global organization is seen by the majority of its members and the people of the world as hampered by an unjust and unfair structure. Mr. President, the Assembly has quite properly chosen the rebuilding of trust as critical in restoring stability and prosperity to our world. We cannot rebuild that trust when the organization that should bind us is seen by many as helping to perpetuate an unfair world order, which is reinforced by an inequitable, dysfunctional global financial architecture. Mr. President, for the past year and a half, a full-scale war is being waged in the center of Europe. The United Nations appears unwilling or unable to influence the events taking place in Ukraine. Ghana has sat on the Security Council throughout this period and can testify that the global solidarity we seek to reignite under the umbrella of the UN will only happen if and when it suits those who wield the mighty power of veto. And at the moment, there's nothing to show that these countries have any interest or inclination to do so. Ghana still believes that this organization provides the best vehicle for the world to manage its hydra-headed problems, but it can only function effectively and meet our expectations when we reform the pillars upon which it rests. Anything short of that will continue to undermine its credibility. Mr. President, I do not refer to the events in Ukraine and seek to pretend to ignore the tragic events in my own neighborhood of West Africa and the Sahel. Instability in the Sahel and widespread terroristic activities have put West African countries under severe political pressure and economic strain. Several countries in the region have lost vast stretches of territory to the rampaging terrorists. Coups d'etats have re-emerged as what some mistakenly hope would be the solution to the threats that confront their nations. We in the West African region are trying as best as we can, under the very trying conditions we face, to deal with the situation. We are convinced that the conflicts that continue to plague our continent and our region, in particular, would be more satisfactorily resolved if the international community was to support, not undermine, the efforts of our regional and continental organizations to deal with them. Africans fought and died in the Second World War in defense of Europe and her allies, who reset the world towards the path of peace and prosperity that their nations and citizens have enjoyed for decades now. It is surely time for the world to reciprocate in our time of need. Mr. President, we in Ghana are holding firm to our belief in democracy as the best route to build the prosperous nation that is our aim. It is true that the economic dividends that many of our citizens justifiably expect from the democratic process have not come as fast as have been anticipated. But we're determined to hold fast to the course because we believe that ultimately it will succeed in delivering freedom and prosperity for the mass of our people. We're also having to countenance for the first time in recent human history not just the question of democracy and a deliberate campaign of disinformation against democracy, but also the propagation of authoritarian rule as the faster route to economic advancement. The belief of young people in democracy as the governance model best
suited to build peace and prosperity in our society is under systematic attack. The economic impact of COVID-19 pandemic and the impact of the war in Ukraine have only added to the pressure and the anxiety of our young people. We can also certainly do without having to spend the huge amounts of money we currently spend on security at our northern borders in particular. At this time, unhappily, we feel no sense of the international solidarity that we believe we should receive. It is surely in the interest of the whole world that West Africa should be peaceful and prosperous. We want our young people to be part of a peaceful and prosperous West Africa, rather than part of the thousands that arrive at an unwelcoming Europe after perilous journeys across the Sahara and the Mediterranean Sea. Mr. President, we do not seek to shirk any responsibility for the problems we face that are of our own making. And it bears repeating that we are not craving for sympathy, and we do not want to be a scar on anybody's conscience. But we cannot, and the world should not pretend that the present-day economic and social conditions of Africa have nothing to do with the historical injustices that have fashioned the structures of the world. It is time to acknowledge openly that much of Europe and the United States have been built from the vast wealth harvested from the sweat, tears, blood, and horrors of the transatlantic slave trade and the centuries of colonial exploitation. Maybe we should also admit that it cannot be easy to build confident and prosperous societies from nations that for centuries have their natural resources looted and their peoples traded as commodities. For centuries, the world has been unwilling and unable to confront the realities of the consequences of the slave trade. But gradually, this is changing, and it is time to bring the subject of reparations firmly to the fore. Granted, the current generations are not the ones that engaged in the slave trade, but that grand inhuman enterprise was state-sponsored and deliberate, and its benefits are clearly interwoven with the present-day economic architecture of the nations that designed and executed it. Reparations must be paid for the slave trade. No amount of money will ever make up for the horrors, but it would make the point that evil was perpetrated, that millions of productive Africans were snatched from the embrace of our continent and put to work in the Americas and the Caribbean without compensation for their labor. If there are any hesitations in some minds about the paying of reparations, it is worth considering the fact that when slavery was abolished, the slave owners were compensated for the loss of the slaves because the human beings were labeled as property, deemed to be commodities. Surely, this is a matter that the world must confront and can no longer ignore. The African Union has authorized Ghana to hold a global conference on the issue in November in Accra. It is probably also the time to return to that vexed subject of illicit financial outflows out of the continent of Africa. I refer to the report of the panel chaired by the highly respected former South African President Thabo Mbeki on the illicit flow of funds from Africa, which states that Africa is losing annually more than 88 billion United States dollars through illicit financial outflows. Yes, those monies too must be returned to the continent. It is difficult to understand why the recipient countries are comfortable about retaining such funds and are happy to call those countries from whom the monies are taken as corrupt. I believe that a joint task force of the African Union Commission and the OECD Secretariat under the auspices of the United Nations should be charged to find ways of stopping the damaging outflows. Mr. President,
Before the pandemic, we, like many other parts of the world, were making progress with the 17 SDGs, and we had good reason to believe we would achieve the 2030 target. Today, the picture we have on our performance is not very bright. Most of the 21 targets designated for achievement by 2020 have not been met, and we are not on track to achieve many other targets by 2030. According to the 2023 SDG report, just 12% of the SDG targets are on track to be achieved. Progress on 50% of the targets is weak. The most disappointing part is that we have stalled or retrogressed more than 30% of the targets. We need to accelerate action on the entire project. Mr. President, it is within our capacity to turn things round. A good start would be to make the needed changes to the structures of our organization. Then we can rebuild trust and reignite global solidarity. Mr. President, I thank you for your attention. On behalf of this Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Ghana for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Gitanas Nausėda, the President of the Republic of Lithuania. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Gitanas Nausėda, President of the Republic of Lithuania, and to invite him to address this Assembly. Dear President of the General Assembly, Excellencies, ladies and gentlemen, we are meeting at a critical moment. Before our eyes, political, economic and cultural divisions are deepening. Conflicts, instability and civil unrest are erupting around the globe. Disruption of the world order based on international rules threatens the world we all know and cherish. The time for decisive action is now. We must rise to the challenges and work together to preserve peace, prosperity and stability, to safeguard the rules-based order, democracy and the universality of human rights, to save our home, planet Earth, from the effects of disastrous climate change, to fight hard against global poverty and inequality. For sure, this will not be easy. Global trust will have to be restored, sustainable development goals implemented, meaningful pact for the future negotiated and signed. I stand here to express my great concern about the devastating impact of climate change and to share the Lithuanian experience. Today, green transformation is no longer a matter of choice. We need decisive actions to keep the goals and the spirit of the Paris Agreement alive. Lithuania is resolutely committed to averting, minimizing and addressing climate change. We aim to achieve a 70% reduction in greenhouse gas emissions by 2030 and become climate neutral in 2050. The central role in our strategy will be played by renewable energy. Our ambition is to turn Lithuania from a net importer of electricity to a self-sufficient green energy producer by 2030. The development of solar energy as well as onshore and offshore wind parks should substantially increase the installed capacity of renewable electricity generation.
Mr. President, ladies and gentlemen, there cannot be sustainable development amidst a war. Wherever we look, be it Europe, Asia, Africa, or the Americas, peace is an all-important condition for humanity to thrive and to create. An old-style colonial war is back in Europe. Russia's aggression against Ukraine aggravates the global situation across many areas, such as food and energy security, climate, finance, global health, and migration. Established international norms and the whole vision of an open and cooperative world order are currently being held hostage to Russia's imperialist ambitions. The very framework of multilateral cooperation, which sustained peace, stability, and prosperity in the post-Cold War era, is being threatened. The integrity of the Charter of the United Nations and the rules-based international system is put at serious risk. The international community can no longer allow Russia to manipulate and abuse global rules. Its numerous crimes, such as the wholesale destruction of Ukrainian cities and towns, murder of thousands of innocent civilians, and displacement of millions, bring disgrace upon the UN Security Council, where Russia still sits as a permanent member with the power of veto. The international community should put more pressure on Russia to stop deliberate attacks on Ukrainian civilians and civilian infrastructure. An unprecedented ecological catastrophe caused by the destruction of the Kakhovka Dam should not be replicated in new and even more dangerous forms. This war of aggression must stop with an immediate, complete, and unconditional withdrawal of troops and military equipment from Ukrainian territory. And what I mean here is all territory within the internationally recognized borders and territorial waters in 1991. Lithuania strongly endorses President Zelensky's peace formula. It is a robust foundation for attaining peace, aligned with the universal principles of sovereignty, territorial integrity, and independence. Meanwhile, Lithuania calls on all United Nations member states to provide substantial humanitarian, military, economic, and diplomatic assistance to Ukraine. Mr. President, ladies and gentlemen, working for sustainable peace, we should ensure the accountability of those responsible for war crimes and crimes against humanity. While contemplating the issue of justice, we should also address the actions of the regime in Belarus, which participates in this aggressive war by providing military assistance and facilitating the offensive from its territory. Specifically, we should all support Ukraine's efforts in the International Court of Justice and endorse the court's provisional measures ordering Russia to immediately cease its military actions in the territory of Ukraine. Another institution, the International Criminal Court, plays a crucial role in prosecuting war crimes, genocide, and crimes against humanity in Ukraine. Lithuania supports the ICC arrest warrants for Russia's president and the ombudswoman. These mark a promising step towards accountability for targeting children in military conflict. To bring back the Ukrainian children who were forcibly deported to Russia and Belarus is a necessary next step. The initiative to persecute sexual crimes perpetrated by Russian forces in Ukraine also deserves our united support.
Lithuania commends the unwavering dedication of the United Nations Special Representative on Sexual Violence in Conflict in addressing this critical issue. What is still lacking is a tribunal specifically designed to prosecute the very crime of aggression committed by Russia's top political and military leadership. Lithuania calls for the establishment of such an international tribunal, supported by a resolution of the United Nations General Assembly. Failure to do so would mean further damage to the credibility of the entire global justice system. Ladies and gentlemen, from the very beginning, Russia's aggression against Ukraine has been a truly global issue. It affects global food security as well as nuclear safety. Russia is currently holding the world hostage, blocking Ukrainian grain exports, looting occupied Ukrainian territories, and devastating local agricultural infrastructure. Unilateral actions, such as Russia's withdrawal from the Black Sea Grain Initiative, endangering at least 82 countries and 350 million people currently on the food insecurity frontline, should be universally condemned. But the solution is not to lift sanctions on Russia. To reinforce vulnerable economies, we must search for geopolitical solutions. One possibility could be the opening of more solidarity lanes by offering alternative transportation for Ukrainian food products, for example, through the trusted Baltic Sea ports. Local food production and fertilizer availability in vulnerable regions could also be boosted by international support. Looking into the issue of nuclear safety, Lithuania expects more active cooperation by Russia in protecting the Zaporizhzhia nuclear power plant, according to recommendations of the International Atomic Energy Agency. It is also with greatest concern that we follow recent decisions by Russia on arms control. Last year, Russia broke the emerging consensus in the Nuclear Non-Proliferation Treaty Review Conference. Later, Belarus announced agreement to deploy Russia's nuclear weapons on its territory, which goes against the international commitments under the same treaty. Finally, Russia officially announced its withdrawal from the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe. It means Russia is preparing for more war, not to settle for peace. Mr. President, ladies and gentlemen, the only way for us to turn back the tide of destabilization that threatens us all is to join forces in building a better world. We need a collective effort to rebuild trust among nations. Violations of international law and universal human rights cannot be normalized. Neither justice nor peace is free. We must stand for peace. We must stand for justice. Accountability and rules-based international order will be vital in forging a world that is fair and secure. It is our responsibility for the future generations. Today, I expect this Assembly to remain steadfast and condemn all kinds of aggression, which clearly violate the Charter of the United Nations. However, to condemn is not enough. Decisive action must be taken. The politics of fear and coercion on the global scale must be stopped once and for all. We must resolutely defend the equality of sovereign nations, both large and small. We must remain true to the Charter's fundamental principles, including respect for international law and arms control. These principles must guide our path forward. Each and every nation is important.
We must stand together against the power of fear. Together, we can change the world. Thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Lithuania for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by Her Excellency Zuzana Kaputova, President of the Slovak Republic. I request protocol to escort Her Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome Her Excellency Zuzana Kaputova, President of the Slovak Republic, and to invite her to address the Assembly. Thank you. Dear President of the General Assembly, dear Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen. At this Assembly and other global forums, we hear many words spoken about the challenges we face. From the growing intensity of armed conflicts to devastating effects of climate changes. We discussed the task of providing for a growing global population with limited resources and exploited ecosystems. We debate the opportunities of emerging technologies that can transform our lives, but they can also trigger the destruction of our democratic way of life. These challenges have one common denominator. They are human-made, and it falls to us to deliver human-made solutions. The time for talking, discussions, and promises is over. This General Assembly must start with ultimate purpose for which the UN was founded: restoration of peace. Last year, we recorded more conflict-related deaths in the world than in any year since 1994. Russia's illegal, full-scale invasion of Ukraine, Slovakia's direct neighbor, has greatly contributed to this rise. For more than 570 days, Russia's forces have been killing innocent Ukrainian civilians, kidnapping children, and destroying towns and cities. They bomb infrastructure and ports that export Ukrainians' grain to those who need it in Bangladesh or Egypt. This is why Moscow must let the grain leave Ukrainian ports. Yes, we need a new agenda for peace, as the Secretary General rightly said. But first and foremost, we need action for peace from Russia as a permanent member of the UN Security Council. Excellencies, the Climate Ambition Summit starts today. But when it comes to our planet, time for action is running out. Our cities are becoming warmer, our oceans more acidic, and our land more arid. This is a result of human-caused climate change. This summer gave us another preview of what we can expect if we sit on our hands. Scientific report after scientific report makes the same conclusion. We aren't doing enough. The current pace of reduction of greenhouse gas emissions and of our mitigation measures won't be prevent the 1.5 degrees rise in global temperature by 2100. Globally, our emissions still exceed our Paris Agreement. We can still prevent the worst-case scenarios. Global emissions must peak before 2030. That is 7 years from now. This is our responsibility, not of the governments that come after us. To see results 7 years from now, we must all act today. Let's turn this ambition into our joint and global commitment. Feasible, effective, and low-cost options for mitigation and adaptation are already available. They can speed up our green transition.
In Slovakia, we are doing our share. 85% of our electricity is already produced with zero emissions. In the next 7 years, we will use 5% of our GDP to decarbonize our economy and increase the use of renewables. In 2030, our emissions will be 55% lower than in 1990. Europe may be warming twice as fast as any other continent, but Africa, while responsible for less than 4% of global emissions, is the most vulnerable to the effects of climate change. Working together as partners, we can solve this challenge. The already existing green technologies must be available to everyone. Slovakia will continue to meet its obligations under the Global Climate Finance Commitment. Finally, a remark on climate change is simple. We need to wake up. We are not battling an external threat. This is not a meteor hitting for Earth. This is an existential crisis that we created and we alone must solve. Excellencies, this crisis hit hardest those who are least responsible for their creation: vulnerable population, women and children, and the poorest. No peace and prosperity can be achieved if they are excluded. We have been seeing for decades that women's rights are human rights. It's time to return these words into action. Our collective wealth allows us to provide dignified conditions for everyone on this planet. But today, halfway to 2030, only 12% of the Sustainable Development Goals are on track. These targets are not advisory guidelines. They are the benchmark for creating a world built on fairness, equity, and stability. 75 years ago, we adopted the Universal Declaration of Human Rights. Human dignity, freedom, and justice must be universally protected. This is even more importantly today, when new technologies promise to unlock huge potential in areas such as public health, connectivity, or addressing climate change. But technological progress is sometimes moving faster than the evolution of human minds and emotions. The rapid rise of social media platforms and the related flood of disinformation and hate speech prove this. Platforms have removed barriers across the globe, linking people like never before. But they have also destroyed barriers that protected the rights and integrity of others. Any technology must be used with one goal in mind, that of dignity and rights of every individual. If not addressed, social media platforms, artificial intelligence, and other emerging technologies can act like steroids for the current crisis. That is why we cannot postpone their democratic regulation. Facts and science are essential to overcoming our global challenges. The COVID-19 pandemic illustrated this well. Disinformation undermined our efforts to build consensus and a common vision. If humankind continues to build alternative truth and distrust each other, we will never be able to take the actions needed to address these universal challenges. In my final words to you, let me leave you with a message of hope. When I meet Slovakia's young people, I am left with great optimism for the future. Data shows that for them, equality is the most important societal value. We should listen to our children and work on achieving a vision of humankind where equality is a rule, not the exception, where development can be sustainable and climate resilient.
where we can live in peace. They are looking to us for actions. The cost of our joint failure is not an abstraction. It will count in concrete deaths, displacement, injustices, and the loss of species and ecosystems. We politicians are often asked about our legacy. Should this be our legacy? For me, the choice is clear. Our response should be clear as well. Thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Slovak Republic for the statement just made, and I request protocol to escort Her Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Sauli Niinistö, President of the Republic of Finland. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Sauli Niinistö, President of the Republic of Finland, and to invite him to address the Assembly. Mr. President, distinguished delegates, ladies and gentlemen, more than 10 years ago, when I addressed the General Assembly for the first time as President of Finland, the world seemed complicated. In the Middle East and North Africa, many nations had gone through tremendous changes following a wave of uprisings. Europe was struggling with the deepest financial crisis of its post-war history. People around the world were affected by instability and conflicts. Yet in this whole, our common task was to create a constructive atmosphere, to understand each other, and to find solutions to the challenges we are facing. That is why we gather here in New York, not only to give speeches, not only to be seen, but to collectively ensure that our global community is moving in the right direction. Today, as I address this body for the last time, I have to ask, have we succeeded in our task? The world has grown even more complicated. Global tensions are running high, and great power competition is accelerating. Different worldviews now seem to be on a collision course. The topic of this session is rebuilding trust and reigniting global solidarity. This must not remain empty rhetoric. We need to put these words in practice. We all have much to gain from cooperation on equal footing. The many global challenges we are facing, from climate change to pandemics, poverty to wars, can't be solved by one country or group of like-minded countries alone. The opportunities presented by new technologies are also best harnessed together. The multilateral system remains the best means to respond to the challenges faced by the international community. But that system now finds itself under pressure. As global realities have changed, many have started to question the existing structures. As we strive to strengthen multilateral cooperation, all voices must be heard, particularly the critical ones. Instead of rushing to judge, we need to learn to listen. In my first speech here, I spoke of the rapid economic growth in the so-called Global South, and then the tremendous changes it was bringing about. Those changes have been clearly visible for quite some time now. Asian, African, and Latin American countries are powerful geopolitical players. The fastest growing and most populous economies of today
are found in precisely those regions. That needs to be reflected in our debates. Ladies and gentlemen, more than 1.5 years ago, Russia launched its large-scale war on Ukraine. Russia's aggression is a direct violation of the United Nations Charter, to which we are all committed. By aiding Ukraine, Finland, together with many others, supports Ukraine's inherent right to self-defense. For many Finns, Ukraine's fight for freedom carries echoes of our own history. We too have fought for our freedom and independence against an enemy far greater in size and paid a high price for it. We do not want to see the world regress to a state where the big consider it their privilege to subjugate the small. While the war is directed against Ukraine, it affects us all, both in principle and practice. It has serious consequences globally. The war in Ukraine must not become one of the many protracted conflicts we see around the world today. Peace that respects Ukraine's sovereignty and territorial integrity is in all of our interests. It must be objective. Finland supports Ukraine's efforts towards a just and lasting peace, but these can't be Ukraine's efforts alone. As wide an international participation as possible is needed. It is essential that the discussions recently held in Jeddah continue. The open debate taking place today in the Security Council is also a very important opportunity to discuss and find avenues forward. Bringing the war to a just end is essential for the Ukrainians, but it may also help to lower tensions on a wider scale. Ladies and gentlemen, we are witnessing the erosion of the international arms control architecture. Important treaties have been abandoned. What is left seems to be in jeopardy. Rebuilding and strengthening arms control in the current international environment is difficult, but we have to understand that a world without mutually agreed open rules and transparency is an unpredictable one. Emerging technologies are further complicating the picture. The risks are mounting. We must come together to tackle these issues. Globally, people's sense of security has decreased to an alarming level. There are over 100 armed conflicts ongoing worldwide. People in Afghanistan, Sudan, and Yemen, and in many other countries, continue to face enormous humanitarian needs. We should not lose sight of any of these emergencies. I commend the Secretary General for his vision outlined in the new Agenda for Peace. We must prioritize diplomacy and make full use of the United Nations. Finland has long underlined the importance of the universal and binding nature of human rights. Human rights need to be respected even when our societies face turmoil. In difficult times, the rights of women and girls are often eroded. We need to be decisive in safeguarding these rights. As a member of the UN Human Rights Council, Finland works together with all stakeholders to uphold universal human rights. No country is perfect when it comes to human rights. We can learn from each other.
When one of us fails, the international community needs to ensure accountability for violations. Ladies and gentlemen, earlier this week we were rightly reminded that the lack of progress on the Sustainable Development Goals has severe implications, both for people's life and prosperity and for global peace and security. This is most urgent task to ensure a sustainable future for all life on this planet, and we are not on track. We need to take our commitments much more seriously. If we fall behind on one goal, the effects are likely to be multiplied in other areas. Climate action is a clear example. Important steps have been taken, but more needs to be done. Any progress towards the Sustainable Development Goals will be undermined if we do not manage to cap global warming at 1.5 degrees. Climate change and biodiversity loss are challenges that the global community cannot escape. The past summer was, yet again, the hottest on record. We have seen devastating floods, drought and wildfires, and all parts of the world. We must understand that these are existential questions. It is also important to realize that climate change does not treat us equally or fairly. Those least responsible for it are often the ones who suffer the most. We must raise our collective ambition. New, strong commitments to reduce emissions are urgently needed. These must be backed by swift and effective action. Ladies and gentlemen, as Secretary General Guterres yesterday aptly stated, the United Nations was created precisely for moments like this, moments of maximum danger and minimum agreement. During the years that I have been attending this assembly, we have seen tremendous challenges. We have also seen concrete efforts to make the multilateral system work better in responding to them. Yet we often fail to deliver. We should all take to ourselves to find the root cause of these repeated frustrations. The UN is a sum of its members. It is our task to make sure this system rises to the occasion. Mutual understanding and agreement can only be increased through dialogue and genuine willingness to engage. None of us can afford to dismiss the concerns of the other. None of us has the right to impose our thinking or constructs on others. We, as the global community, have to be prepared to meet each other from a position of mutual respect and with a keen understanding of our common obligation to work together. If we do so, I'm convinced that we will find we have much more in common than we have thought. Thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Finland for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Rumen Radev, President of the Republic of Bulgaria. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Rumen Radev, President of the Republic of Bulgaria, and to invite him to address the Assembly. Mr. President,
Excellencies, I am deeply honored to address this prestigious auditorium. I do believe that our commitment will lead us to the answers of the pressing challenges the humanity is facing today. Today we live in a world of increasing risks and uncertainty. The resurrected ghost of self-destruction as a result of the full-scale war in Europe is a nightmare that my generation wrongly believed to be a bygone phase in human history. War, conflicts and terror challenge the future of our civilization. So do the higher level of socio-economic distress, the growing food insecurity, the disruption of chains of supply, and the rise of the inflation rates started during the COVID-19 disaster. After the weakening of the pandemic, the hopes for rearranging the broken societal and economic links brought some optimism. But then the war in Ukraine blazed out. It exacerbated all these crises of various kinds and destroyed not only thousands of human lives, but also the optimism that we are able to build back better. The systematic erosion of democracy and human rights and the rise of authoritarianism are completing the picture. The consensus that the humanity may live according to the rules of internationally adopted world order is blatantly violated. These rules that have been forged in this green marble UN hall are now vehemently contested. All these negative developments are about to distract our attention from the challenges that may turn to be equally deadly for the humanity. The triple planetary crisis of climate change, biodiversity loss and pollution threatens the life on our planet. All these risks and challenges must be addressed in full consciousness that the future of our civilization is at stake. The first mission that the leaders must see as their historical vocation at this crossroad for the humanity is to rebuild trust in multilateralism and to uphold the rules-based international order. This order must serve to the firm will of the peoples to live in peace. This is the fundamental precondition to survive and to embark on the path of building prosperity. Restoring peace and security is our most pressing priority. It has been 19 months since a permanent member of the Security Council unleashed a war of aggression against its neighboring country, violating the principles of the UN Charter and international law. From the first day, Bulgaria strongly condemns the aggression of the Russian Federation against Ukraine. Every day of this war threatens the global peace and security. Moreover, it has turned into a war of attrition, challenging the economic and social development worldwide. The last events show an increasing risk of spillover in the Black Sea region, affecting countries. De riesgos en la región del Mar Negro, afectando países vecinos de Ucrania. Una prioridad importante de este 78º periodo de sesiones es buscar modalidades que allanen el camino hacia restablecer la paz en Ucrania. Lo que se precisa es una voluntad política más firme, diplomacia y negociaciones sobre una paz justa, exhaustiva y sostenible sobre la base de los principios de Naciones Unidas reconocidos internacionalmente. Bulgaria está muy preocupada ante la decisión de la Federación de Rusia de retirarse de la iniciativa de cereales del Mar Negro. El bombardeo de la infraestructura de los puertos ucranianos y las limitaciones a la navegación en el Mar Negro desemboca en una mayor tensión en cuanto a inseguridad alimentaria mundial, sobre todo en el sur del mundo, en donde el precio de la guerra es de lo más alto. Señoras y señores, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales se encuentra ante desafíos en todo el mundo. Hay que prestar atención a Ucrania porque el conflicto tiene el potencial de convertirse en un conflicto mundial.
Ahora bien, seguimos muy preocupados ante las víctimas de cada guerra y conflicto. Las vidas humanas son igual de preciadas en el mundo entero. El Medio Oriente y el uso de la violencia en el conflicto israelo-palestino son fuente de gran preocupación. Hacemos un llamado a todas las partes a abstenerse en el uso de la fuerza y a reanudar las interlocuciones directas que lleven a una solución biestatal sostenible y justa. La solución política del actual conflicto a Siria es el único norte. Bulgaria mantiene su postura inquebrantable de apoyar la unidad y la soberanía de Yemen. Apoyamos las negociaciones internacionales a favor de una solución pacífica y de ofrecer asistencia humanitaria en toda la región. En Afganistán subrayamos la importancia que reviste prevenir amenazas terroristas y la migración no reglamentada. Condenamos con firmeza los actos de los talibanes que han empeorado la situación de derechos humanos, sobre todo las de niñas y mujeres, minorías religiosas y étnicas y promotores de los derechos humanos. Mi país apoya con firmeza la vía europea de los países de los Balcanes occidentales, ya que es la mejor manera para estabilizar la región. Las relaciones de buena vecindad, reformas amplias y el cumplimiento de criterios de adhesión son el núcleo del proceso de integración. Bulgaria apoya con firmeza el que se siga fortaleciendo aún más el aparato mundial sobre el desarme nuclear y la no proliferación nuclear. Pedimos que haya negociaciones entre los estados con armas nucleares sobre el fomento de confianza. El que Rusia haya suspendido su participación en el tratado New START es motivo de gran preocupación. Su pretensión de desplegar armas nucleares en Belarus socava la estabilidad estratégica y el aparato general de seguridad. Pedimos a Rusia a que haga gala de compromiso para con la declaración conjunta de enero 3 de 2022 de prevenir la guerra nuclear y de evitar una carrera de armas. Pedimos a Irán a que vuelva a cumplir sus obligaciones en virtud del Plan de Acción Integral Conjunto y a la RPDC a que deje de desafiar los acuerdos internacionales de no proliferación. Señoras y señores, la cumbre de los ODS es una gran oportunidad para volver a encarrilar por buen camino la implementación de la Agenda 2030. El acceso a financiamiento y alianzas fuertes entre Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales es clave para lograr el desarrollo sostenible. Bulgaria participa con interés, centrando sus actividades en un apoyo financiero eficaz para bien de todos los países menesterosos. El Pacto Digital Mundial debe aprovechar el potencial que tienen las tecnologías digitales para acelerar el logro de los ODS. Nuestro futuro digital y la inteligencia artificial se deben ver regidos por un enfoque que gira en torno a la persona y que se base en los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Bulgaria aplaude la adopción de las declaraciones políticas durante las 3 cumbres sobre la salud que han tenido lugar durante esta semana de alto nivel. Son documentos de compromisos políticos de alto nivel que fomentarán el enfoque de una sola salud, contribuyendo a fortalecer sistemas de sanidad nacionales y el aparato mundial sobre la salud. La pandemia de COVID-19 provocó reveses en el logro de la Agenda 2030, sobre todo en lo que se refiere a la educación. Apoyamos la visión del secretario general en el sentido de crear sociedades que enseñan, reconociendo la educación y el aprendizaje vitalicio como un bien público. Y estamos más que dispuestos a cumplir los compromisos contraídos durante la Cumbre de Educación Transformadora de 2022. Excelencias. En estos días se ha hablado mucho sobre la paz entre las naciones, pero también tenemos que establecer la paz con la naturaleza. El cambio climático es un multiplicador de las amenazas y mitigarlo es fundamental. La acción climática decisiva es un imperativo mundial y somete a prueba la respuesta que da el sistema multilateral. La cumbre de ambición climática nos permite fomentar los compromisos en la COP28. La adopción del acuerdo en virtud de la Convención de Naciones Unidas sobre
derecho del mar, tiene que ver con el acceso al agua, que es fundamental para lograr toda la Agenda 2030. Este año conmemoramos el 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento sui generis representa un habilitador potente de igualdad, libertades fundamentales y justicia. Bulgaria sigue siendo firme promotor del mandato del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y de todo el sistema de Naciones Unidas dedicado a los derechos humanos. Con firmeza comprometidos a seguir promoviendo la agenda de derechos humanos en el mundo entero, mi país presentó su candidatura al Consejo de Derechos Humanos con el mandato de 2024-2026 y procuraremos velar por su total implementación. Como copresidente del Grupo de Amigos de los Niños, Bulgaria siempre ha preconizado a favor de los derechos de la infancia y esta cuestión ha recibido alta prelación como miembro de UNICEF y de la Junta Ejecutiva de ONU Mujeres. Invertir en la salud, nutrición, educación y protección ante la violencia de los menores es fundamental para atender a los principios básicos de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás. Mi país una y otra vez ha destacado cuestiones como, por ejemplo, igualdad de género, empoderamiento de la mujer y las niñas, promoción de los derechos de las personas con discapacidad, luchar contra la discriminación y el discurso de odio. Este año Bulgaria también conmemoró el 80º aniversario del rescate de toda la población judía de mi país, con 50.000 personas que ayudó durante la Segunda Guerra Mundial. Este episodio muy importante de nuestra historia nos inspira para seguir realizando esfuerzos en pro de la tolerancia y la comprensión de los valores básicos de la moderna democracia. Excelencias, teniendo en cuenta los desafíos crecientes de los principios fundamentales consagrados en la Carta de Naciones Unidas, Bulgaria aplaude todo esfuerzo para que haya más transparencia y rendición de cuentas desde el Consejo de Seguridad. Y este mes seremos copatrocinadores de la resolución respecto al uso del veto. Si bien la iniciativa del veto empodera a la Asamblea General, la auténtica reforma del Consejo sigue siendo una cuestión difícil y muy delicada. Bulgaria quisiera que el Consejo sea más eficaz en cuanto al cumplimiento de su responsabilidad primordial, asignar por lo menos un puesto adicional no permanente para el Grupo de Estados de Europa Oriental en el futuro Consejo de Seguridad reformado sigue siendo prioridad. Gracias por su amable atención. On behalf of the Assembly, En nombre de la Asamblea, doy las gracias al presidente de la República de Bulgaria. Agradezco su declaración y pido al protocolo que tenga bien acompañar a su excelencia. the Assembly will La Asamblea escuchará la declaración del excelentísimo Mohamed Irfan Ali, presidente de la República Cooperativa de Guyana. Pido al protocolo que tenga bien acompañar a su excelencia. On behalf of the General Assembly, En nombre de la Asamblea General, es un honor dar la bienvenida al excelentísimo Mohamed Irfan Ali, presidente de la República Cooperativa de Guyana, y le invito a que se dirija a la Asamblea. Señor presidente, acepte mi enhorabuena al haber sido elegido a presidir la Asamblea General durante su 78º periodo de sesiones. Le ofrezco el total apoyo de Guyana al cumplir sus responsabilidades. Además, aprovecho la oportunidad para expresar un muy cumplido agradecimiento al excelentísimo Shaba Qureshi al haber dirigido el 77º periodo de sesiones de la Asamblea General, y me sumo a los preopinantes que expresaron solidaridad con el gobierno y los pueblos de Libia y Marruecos, luego de las inundaciones y el terremoto devastadores. El tema de la Asamblea General en este año reconoce que es menester como colectivo restablecer las relaciones mundiales y embeberlas con una mayor confianza y solidaridad. Y solo así podremos afrontar los desafíos más apremiantes de la era: el cambio climático, los conflictos, la crisis energética y alimentaria y el logro de un desarrollo sostenible. Me reitero en mi convicción
de que el multilateralismo sigue siendo el enfoque más eficaz para ocuparnos de estos desafíos, entre los cuales descolla el cambio climático. Todos hemos asistido a sus efectos devastadores. La diferencia, no obstante, es nuestra capacidad de responder. Se ha reconocido que los que asumen el precio más alto del cambio climático no han contribuido casi nada a la crisis. Pequeños estados insulares como Guyana son los más afectados y no cuentan con suficientes fondos para atender los efectos. Los compromisos contraídos por los países desarrollados, como por ejemplo la promesa de invertir 100.000 millones de dólares estadounidenses al año, es una promesa que no se ha cumplido. ¿Cuánto tiempo más los países en desarrollo tendrán que esperar para que este compromiso se cumpla? Si bien no tiene emisiones, Guyana sigue con un crecimiento que se basa en una estrategia de desarrollo con bajo carbono. Queremos asegurarnos de que nuestros recursos se usen de manera sostenible, fomentando un desarrollo inclusivo y equitativo para bien de nuestro pueblo. Como país con la segunda cubierta forestal per cápita en el mundo, sabemos muy bien cuán importantes son los bosques para paliar los efectos del cambio climático en la esfera mundial. Nuestra defensa en este sentido ha permitido que Guyana recibiera 34.4 millones de toneladas de créditos carbonos, el primer programa de escala jurisdiccional en el mundo. Por ello es que hemos logrado conseguir 750 millones de dólares estadounidenses para el periodo 2016-2030. Guyana se ha comprometido a lograr una transición energética limpia. Pretendemos llegar a una dependencia del 8% de energía renovable para el año 2030. La tecnología, la capacidad y el financiamiento son la clave para los países, que los países en desarrollo construyan una matriz de energía pertinente y la proporción de energía renovable que necesite. Guyana usa el petróleo y sus recursos de gas para financiar su transición hacia la energía renovable, a pesar de que ya se ha reconocido en el mundo entero como que tenemos una condición de carbono neto cero. Quisiera abundar un poco en cuanto a nuestra transición equitativa, asequible y justa. Bloomberg calcula que se lograrán las emisiones cero netas, pero para ello se necesita una inversión anual que exceda el triple de los niveles de 2021, es decir, los 6.7 billones al año. Para limitar el aumento de la temperatura a menos de 2 grados centígrados, la IEA calcula que la inversión en el sector energético nada más tendrá que verse aumentada a razón de $1 billón al año. Y a su vez, en los países en desarrollo, la situación es más tétrica, con casi 900 millones en el mundo que no tienen acceso a la electricidad. Todo lo anterior y con el telón de fondo de una brecha financiera que se hace más profunda para el logro de los ODS, con la adaptación nada más, que se calcula asciende a entre 160 y 340 mil millones de dólares para 2030 y entre 315 a 565 mil millones para el año 2050. Ellos, según cálculos del PNUD, más de 90 países se han comprometido a lograr emisiones cero netas. Para ello, se calcula que para el año 2050, más del 85% de los edificios tendrán que estar listos para ser edificios de carbono neto cero. Más del 90% de la producción industrial pesada tiene que generar emisiones bajas y más del 70% de la electricidad tendrá que ser generada de sistemas fotovoltaicos solares. Dentro de este texto, la proporción renovable de electricidad tendrá que aumentar de 29% en 2020 a 88% en 2050. Y además, para eliminar el carbono de la atmósfera, el mundo tendrá que detener a la limón la deforestación y aumentar la cobertura arbórea 2 veces más rápido para el año 2030, lo cual supone que para 2050 7.6 gigatoneladas de CO2 tendrá que secuestrarse y almacenarse, a diferencia de las 0.4 gigatoneladas en 2020.
según McKinsey y compañía, costará 375 billones de dólares en gasto acumulado en activos físicos para la transición hacia cero neto en 2050. Señor presidente, hay que preguntarnos, dadas estas circunstancias, ¿es realista la vía de transición hacia el cero neto? Queda claro que la ambición mundial de lograr el cero neto para 2050 no es algo realista, habida cuenta del costo de la transición y los compromisos y financiamiento que se han contraído a la fecha. Lo menciono no para reducir la ambición, sino más bien para que de manera sincera dirijamos nuestro trabajo hacia un enfoque más equilibrado para lograr el cero neto, siendo realistas. Mi país, Guyana, se ha bendecido por lo mejor de los dos mundos, es decir, la capacidad de dirigir en el cambio climático con el uso de nuestros amplios yacimientos de gas y petróleo, que ha contribuido al adelanto y el desarrollo de nuestro país y región. Pero me apresuro a decir, señor presidente, que la COP28 no alcanzará los objetivos que se prevén de colocar a nuestro planeta de una buena vez en la trayectoria cero neto. Si seguimos viendo este fenómeno de manera doctrinaria, pasando por alto la realidad actual. Habida cuenta del crecimiento en la demanda de energía, y una parte importante de esa demanda provendrá de muchos en el país en desarrollo que siguen viviendo en la pobreza energética. Además, es una perogrullada que las energías renovables no va a tener la demanda en el futuro cercano. Si el debate de la COP28 se enmarca por dos facciones, una que dice que se reduzcan la producción de combustibles fósiles y otra que dicen que la única solución para cero neto es poner fin a la producción de combustibles fósiles, fracasaremos una vez más el llegar a una solución viable y no le daremos a nuestro mundo la energía que necesita para crecer y prosperar. Lograr cero neto para 2050 como meta solo se logrará con una combinación de medidas que incluyan reducción de la producción de combustibles fósiles, incentivos para introducir energía renovable a escala, buscar adelantos en la tecnología en cuanto al uso del secuestro del carbono y su almacenamiento, poner fin a la deforestación y la degradación de la tierra e introducir medidas para frenar la demanda de la energía. Como custodios de la selva de lluvia del tamaño de Inglaterra y de Escocia combinados, opinamos que la falta de financiamiento para apoyar el bosque es lo que nos llevará a la muerte. Estamos a punto medio de implementar la Agenda 2030. Nuestro Plan Mundial para un Desarrollo Sostenible y Resiliente nos lleva a decir el financiamiento es la piedra angular de todo esfuerzo para lograr los ODS y los desafíos que afrontan los países en desarrollo, lo cual incluye el déficit de financiamiento, algo que destaqué en la cumbre de los ODS al hablar de los compromisos. Compromisos que contraídos incluso hace 50 años de ofrecer el 0,7% del PIB en asistencia social al desarrollo se tiene que cumplir. El aparato financiero actual no es capaz de atender los desafíos actuales en el mundo y habrá que reformarlo. Y hablando de ello, la pronta adopción del índice de vulnerabilidad multidimensional, implementando las medidas en la iniciativa Bridgetown y atender el apoyo de liquidez, el capital privado, préstamos para el desarrollo, comercio y una gobernanza más inclusiva de las instituciones financieras internacionales, tienen que formar parte de la reforma. Señor presidente, el mundo asiste a una crisis alimentaria marcada por precios de alimentos disparados, mayor inseguridad alimentaria y más hambre. Los conflictos, el cambio climático y los efectos de la pandemia han contribuido a esta situación lóbrega. Unos 100 millones de personas en 26 países menos adelantados sufren inseguridad alimentaria severa desde inicios de 2022. Debido al aumento de los precios de alimentos y restricciones comerciales, esta situación ha ido de mal en peor. Para el año 2030 se calcula que casi 670 millones de personas, lo cual equivale al 8% de la población en el mundo, sufrirá de desnutrición.
Los sistemas mundiales agroalimentarios se tienen que transformar radicalmente para que alimentos asequibles y más nutritivos estén al alcance de todos. Condenamos el uso como arma de los alimentos y como instrumento de guerra. Guyana aplaude el que se haya convocado las 3 reuniones de alto nivel sobre la salud y los compromisos importantes que figuran en la declaración política. Pero juntos debemos actuar de manera con celeridad en cuanto a la implementación si es que queremos lograr cobertura de salud universal y estar bien preparados ante futuras pandemias. Guyana también ya ha hecho pasos agigantados camino de la cobertura de salud universal y así hemos aumentado nuestro gasto en salud per cápita a razón del 64% en los últimos 3 años. Señor presidente, la paz en el mundo depende del respeto y de la dignidad humana. Nuestra labor a todo nivel debe promover la dignidad y los derechos de toda persona en el planeta para crear un mundo justo, equitativo y pacífico. Tomamos nota de que desde la guerra estallar en Ucrania hace más de un año, el mundo desarrollado ha ofrecido casi 220.000 millones de dólares para apoyar a Ucrania. El Banco Mundial ha agregado más de 37.500 millones en fondos de emergencia, casi 260.000 millones de dólares que se movilizaron en menos de 2 años. Por otra parte, la asistencia al pueblo palestino durante 26 años solo ha sido un poco más de 40.000 millones de dólares según las cifras de la OCDE. Haití ha recibido un poco más de 20.000 millones de dólares de asistencia para la reconstrucción y el desarrollo en los últimos 60 años. Los países africanos que se han beneficiado de solo 113.000 millones en 3 años para la lucha del hambre, según la OCDE. A lo que voy es que Guyana apoya de manera inequívoca el principio de soberanidad e integridad territorial, tal como se consagran en la Carta de Naciones Unidas, y se muestra plenamente solidaria con el pueblo de Ucrania y lo que requieren justamente de la comunidad internacional. Ahora bien, no puedo pasar por alto la disparidad en el enfoque que otros países, con respecto a otros países y regiones del mundo. Hay que corregirlo. Es obviamente prueba de un ecosistema injusto en lo que se refiere a financiamiento para el desarrollo, la paz y la seguridad. Y lo que es importante, también demuestra que si en verdad los compromisos son reales, sí hay mecanismos para desencadenar muchos fondos. Señor presidente, la adhesión al Estado de Derecho y el derecho internacional debe seguir siendo piedra angular de todos nuestros compromisos. Pero se ha visto socavado por amenazas y actos de agresión descubiertos contra estados soberanos y por la perpetua controversias entre los estados. La agresión rusa tiene que terminar y hay que hacer más para que termine la guerra. La crisis creciente en Haití es de gran preocupación. Medidas decisivas y urgentes se deben adoptar para lograr una solución amplia. En cambio, la oferta de los gobiernos de Kenia y de Ruanda en el sentido de dirigir la fuerza multinacional en Haití y la oferta proveniente de Bahamas y Jamaica. Guyana se compromete a cooperar estrechamente con socios en Naciones Unidas y en la CARICOM para encontrar una solución duradera, estable y sostenible para la crisis haitiana, de modo que nuestros hermanos y hermanas haitianas puedan vivir en paz y en dignidad. La República de Cuba ha sido objeto de agresión durante más de 6 décadas. Reiteramos nuestro llamamiento de que se desmantele el bloqueo inaceptable contra nuestro hermano Estado caribeño. La agresión económica y política, junto con el designar a Cuba como patrocinador estatal del terrorismo, tiene que terminar ya. Reiteramos también la solidaridad de larga data por Guyana para con el pueblo palestino y apoyamos su existencia dignificada en su patria con apego a una solución biestatal. En calidad de Estados miembros de Naciones Unidas, hagamos más para superar la retórica de modo que pueda avanzar el proceso de paz. Señor presidente, cuando me dirigí a la OEA el viernes pasado,
recordé a ese órgano hemisférico cómo Guyana quedó excluida de la OEA durante 25 años, desde que naciera como nación, debido a reivindicaciones territoriales espurias con respecto a 2/3 partes de nuestra patria por parte de Venezuela. Pero salimos airosos y se aceptó a Guyana. Pero es triste que luego de 57 años de independencia seguimos amenazados. Las tentativas de Venezuela de socavar nuestra libertad, soberanía e integridad territorial se ha turnado ahora a la Corte Internacional de Justicia, tal como lo decidiera el secretario general en virtud del Acuerdo de Ginebra de 1966. La jurisdicción de la Corte en este asunto quedó afirmada 2 veces por dicha Corte. Confiamos en que la soberanía e integridad territorial de Guyana también quedará afirmada una vez que la Corte emita su fallo definitivo. Lamento informarles que las amenazas por Venezuela no cejan. Anoche, nada más, Guyana recibió un mensaje amenazador por Venezuela. Llegó en la forma de un comunicado atacando a Guyana por haber colocado ciertos bloques de petróleo en nuestras aguas soberanas y que estaban en licitación. Lo vemos como una amenaza para la paz y la seguridad internacional y regional y también para nuestros socios que invierten en Guyana. Exigimos que Venezuela cumpla sus obligaciones en virtud de la Carta, que busque la vía pacífica y nada más ante toda controversia que tenga con Guyana, lo cual incluye el aceptar la decisión de la Corte. La Corte debe decidir para llegar a una resolución que sea pacífica, equitativa, con apego al derecho internacional. Guyana no escatimar esfuerzo alguno a la hora de defender su soberanía y su integridad territorial. Damos las gracias a todo miembro de la comunidad internacional que ha seguido apoyando a Guyana para mantener su soberanía e integridad territorial. Señor presidente, Guyana el próximo enero asumirá su puesto en el Consejo de Seguridad. Esos principios de derecho internacional, de justicia, tan descollantes en la Carta de la organización, será nuestra guía. Así, expreso un muy cumplido agradecimiento al apoyo abrumador de los Estados miembros para con nuestra candidatura al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el periodo 2024-2025. Garantizo a todos los miembros de las Naciones Unidas que Guyana está comprometida a cooperar con los miembros del Consejo y el resto de los miembros de Naciones Unidas para dar el cumplimiento del mandato en el Consejo de Seguridad. Señor presidente, al reflexionar sobre el estado de inseguridad creciente en el mundo, reitero los llamados de la CARICOM de una pronta y urgente reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que sea más eficaz y más inclusivo. Mr. President. Señor presidente, septiembre es el mes que se dedica a los pueblos indígenas en mi país. Somos conscientes de que en todo el mundo los pueblos indígenas a menudo quedan atrás. Sin embargo, no es el caso en Guyana. Mi gobierno invierte en el desarrollo de los pueblos indígenas, garantizando que estén incluidos y puedan participar en la toma de decisiones a todos los niveles. Nuestro programa de propiedades de la tierra ha llevado a que los pueblos indígenas puedan obtener la titularidad legal del 16,4% de la tierra de Guyana. Aparte de las inversiones habituales del gobierno, el 15% de los ingresos de la venta de créditos de carbono va directamente a los pueblos indígenas para financiar su desarrollo. Somos el primer país que realiza una iniciativa de este tipo. Nos enorgullecemos de haberlo hecho y estamos preparados para compartir nuestras experiencias. Presidente, me permito concluir renovando la solidaridad de Guyana con los pueblos del mundo, nuestro compromiso con el multilateralismo, nuestra disposición para aliarnos con todos los estados grandes y pequeños en la búsqueda de la paz y la prosperidad para todos. Muchísimas gracias. En nombre de la Asamblea deseo darle las gracias al presidente de la República Cooperativa de Guyana por la intervención que acaba de realizar y ruego a protocolo acompañen a su excelencia. La Asamblea escucha ahora una intervención del excelentísimo señor Zoran Milanovic, presidente de la República de Croacia. Ruego a protocolo acompañen a su excelencia. En nombre de la Asamblea General tengo el honor de dar la bienvenida al excelentísimo señor Zoran Milanovic, presidente de la República de Croacia, y le invito a dirigirse a la Asamblea.
Señor vicepresidente, excelencias, señoras y señores, para mí es un honor especial dirigirme a este órgano augusto. Aprovecho esta oportunidad para felicitarle por haber sido elegido a su puesto y le deseo todos los éxitos en su trabajo durante estos tiempos difíciles. El mundo en el que vivimos nos exige que aunemos los esfuerzos globales como clave para hacer frente a unas crisis globales muy graves. Estamos firmemente convencidos de que tenemos que reforzar el sistema multilateral basado en el derecho internacional y tenemos que procurar que sea efectivo, que sea justo, que pueda mantenerse y ofrecer resultados que sirvan para lograr nuestros objetivos comunes, los compromisos y un futuro mejor para los pueblos y el planeta. Hemos de salvaguardar el papel de Naciones Unidas como centro de la cooperación global y también esperamos que se dediquen esfuerzos genuinos a la reforma del Consejo de Seguridad, nuestro instrumento principal para garantizar la paz y seguridad mundiales. En 2015, adoptamos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, también sobre la base del consenso. El consenso de que para transformar nuestro mundo teníamos que darnos cuenta de que el desarrollo sostenible no se puede conseguir sin paz y seguridad, y que la paz y la seguridad estarán en riesgo si no tenemos desarrollo sostenible. En 2023 nos encontramos a medio camino del cumplimiento de la Agenda 2030 y la valoración del informe de progreso del desarrollo sostenible mundial muestra que los esfuerzos por lograr esa sinergia no han sido suficientes hasta la fecha. Creo que es hora de que reforcemos nuestros compromisos políticos para lograr la aplicación plena y eficaz de la Agenda 2030 y de los ODS. Se nos está terminando el tiempo. Entre tanto, me parece que el impulso necesario vino con la visión del secretario general, la que nos ofreció en nuestra agenda común, como una hoja de ruta general para luchar contra las crisis múltiples a las que hacemos frente. El proceso preparatorio para la cumbre del futuro del año que viene, junto al Pacto por el Futuro, que resultará de la misma, nos parece una oportunidad única para reforzar la gobernanza nacional e internacional y para que sea más sostenible y resiliente a las crisis y choques futuras, salvaguardando el planeta para las generaciones futuras. El sistema financiero internacional cada vez es más incapaz y más ineficiente cuando se trata de responder a los desafíos a los que tiene que hacer frente. Por ello hay que actualizarlo, hay que mejorarlo. La infraestructura financiera global tiene que adaptarse a las necesidades del mundo. Tenemos que mejorar también el desarrollo y la financiación climática y por ello apoyamos los esfuerzos por parte de las instituciones financieras internacionales de examinar sus estructuras y procesos operacionales con vistas a reformarse para atender a los desafíos del siglo XXI. La paz no se mantiene sola. Hay que invertir en la prevención de conflictos. Eso es mucho más coste eficiente que invertir en la resolución de conflictos o en la recuperación post-conflicto. Por ello, la prevención del conflicto, el sostenimiento de la paz deben estar siempre en el centro del marco de la nueva Agenda por la Paz, siempre directamente relacionado con un compromiso renovado en pro del multilateralismo, de la solidaridad global y de la confianza. Croacia, presidente de la Comisión de Conciliación de la Paz de la CCP para 2023, aboga por que se refuerce y por que se amplíe tanto el alcance geográfico como temático. Y apoyamos el llamamiento del secretario general por la universalidad de la prevención de conflictos y del sostenimiento de la paz. La evaluación del informe de progreso muestra que los esfuerzos por las sinergias no han sido suficientes. Se interrumpe el orador. The BBC should also... La CCP también tiene que colaborar más estrechamente con las instituciones financieras internacionales y los departamentos regionales, formando una red de paz sostenible. Aparte de sus poderes de asesoría, la CCP también podría tener poderes de toma de decisión para crear misiones civiles de Naciones Unidas cuando lo soliciten los países concernidos para hacer frente a las causas raigales de la inestabilidad. En este sentido, la Agenda 2030 y sus ODS pueden ser una herramienta excelente para la prevención, trayendo la prosperidad y la inclusión al tiempo que se crea un lugar más seguro para las generaciones futuras.
Según el informe de desarrollo sostenible de 2023, el desempeño de Croacia a la hora de cumplir con los ODS resultó que Croacia estaba entre los puestos más altos. Sin embargo, todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Croacia tiene un patrimonio natural importante que desea salvaguardar para las generaciones futuras con la aplicación de los ODS. Aceptamos la transición a la energía limpia. Y así Croacia adopta una serie de medidas para aliviar el choque de esta transición a la hora de rechazar los combustibles fósiles y garantizando una transición justa y así prevenir la pobreza energética. En lo que a la biodiversidad se refiere, Croacia está comprometida a colaborar en pro del desarrollo y la aplicación completa de un marco ambicioso y transformacional para la biodiversidad global. Además, estamos convencidos de que proteger, recuperar y usar de manera sostenible la biodiversidad es algo fundamental para la prevención de pandemias y para promover este enfoque único en el ámbito de la salud. Una salud. Lo necesitamos, incluido también en planes de prevención futuros. También estamos comprometidos en colaborar para intensificar la cooperación y proteger el medio ambiente marino y combatir la contaminación con plásticos. Si queremos océanos y mares saludables, nuestra ambición tiene que estar ahí y tenemos que incrementar la protección de los océanos. Agradecemos la adopción del Tratado de Alta Mar sobre la Biodiversidad del Océano, el BBNJ. El hecho de que se haya negociado con éxito este acuerdo es la prueba más reciente de que un trabajo multilateral dedicado es importante y tiene éxito, y no solo es un hito para conservar la biodiversidad marina, casi 2/3 de los océanos, sino que además es un triunfo para el multilateralismo. Croacia se suma al primer grupo de países que han firmado el tratado y se compromete a ratificarlo cuanto antes. Le pedimos a los demás países que hagan lo propio para que pueda entrar en vigor con celeridad y para que se pueda aplicar de manera eficaz. En tanto que Estado miembro de la Unión Europea, Croacia ya se ha comprometido, tanto política como legalmente, a contribuir para que Europa sea el primer continente neutral desde el punto de vista del clima de aquí a 2050. Siguiendo por este camino y acelerando el desarrollo de las renovables y incrementando también las inversiones verdes, nos parece que podemos convertir la crisis actual en una nueva oportunidad para nuestras economías. Y aquí me permito mencionar un proyecto como ejemplo que podría impulsar un crecimiento renovado basándose en la descarbonización y la industria limpia. Es el proyecto del Valle de Hidrógeno del Adriático Norte, que reúne a la región italiana de Friuli Venezia Giulia, a Eslovenia y a Croacia. Colocan la transición a la energía limpia en el centro de la lucha contra el cambio climático, y no podemos olvidar que las comunidades más vulnerables, que históricamente son las que menos han contribuido al cambio climático, son a menudo las más afectadas, tanto por las condiciones climáticas como por los costes de la transición a la energía verde como remedio y solución. Crear un fondo de daños y perjuicios permitirá a los países vulnerables hacer frente al impacto destructor del cambio climático, y la COP27 nos parece que fue un hito en este sentido. Ahora, ¿cómo vamos a tratar esta cuestión en la Cumbre de la Ambición Climática y en la COP28? Esa será la prueba real de la confianza y de la solidaridad entre las naciones y afectará a las generaciones actuales y futuras. Crear un mundo de paz y de seguridad que respete los derechos humanos y que promueva el avance social es el fundamento real. La cantidad de violaciones de derechos humanos y de crisis humanitarias en todo el mundo demuestran que tenemos que hacer más en lo que a la prevención de atrocidades y penalización de la responsabilidad de proteger se refiere. Croacia se enorgullece de contribuir a esta causa como copresidente del Grupo de Amigos de la Responsabilidad de Proteger en Nueva York, junto a Costa Rica y Botswana. El gobierno de Croacia sigue comprometido con determinar el destino de 1.806 personas que resultaron desaparecidas en nuestra guerra de la patria en los 90. Basándonos en esta experiencia nacional tan trágica, seguimos ofreciendo nuestro apoyo sin falla a todos los esfuerzos por encontrar respuestas a aquellos que siguen sufriendo por la incertidumbre en cualquier lugar del mundo. También estamos comprometidos con la lucha contra el discurso de odio y con adelantar los derechos de las mujeres, de los niños, proteger
las minorías, así como la supresión de la pena de muerte. La igualdad de género es el fundamento de un mundo pacífico, próspero y sostenible. En esta línea, resaltamos la importancia de la educación y de la igualdad de oportunidades para los niños y para las niñas. Seguiremos abogando en contra de la discriminación, en contra del discurso de odio, y ahí incluimos el antisemitismo. Croacia sigue considerando que es de capital importancia contar con el vecindario inmediato en el sudeste de Europa. Los temas del pasado, los legados de la guerra, como resolver todavía casos pendientes de personas desaparecidas y colaborar de manera significativa para gestionar los crímenes de guerra sin discriminación y en línea con las normas internacionales, ofreciendo acceso a los archivos, así como otros temas sensibles sin resolver, son todos ellos elementos a los que tenemos que hacer frente. Apoyamos activamente la perspectiva europea para nuestro vecino Bosnia y Herzegovina, y también hemos acogido favorablemente la decisión reciente de la Unión Europea de concederle a Bosnia y Herzegovina la condición de país candidato a la Unión Europea. Seguimos abogando por unas reformas electorales que garanticen una representación legítima para todos los pueblos del país, sobre todo los bosnio-croatas y serbios a todos los niveles de gobierno, porque es lo que nos parece fundamental para la estabilidad y prosperidad futuras del país. Estamos preocupados por la evolución más reciente en las relaciones entre Kosovo y Serbia y deseamos que haya medidas de distensión. Nos parece que estos dos países tienen que centrarse en la normalización de sus relaciones y tienen que cumplir con sus compromisos, empezando a aplicar lo que se acordó este año en Bruselas y en Ohrid. Seguimos abogando por el reconocimiento universal de la República de Kosovo y su derecho a la existencia como un miembro de pleno derecho de la Comunidad de Naciones. Nos parece que está en el interés de todos promover la estabilidad y el desarrollo de esta región, así como el proceso de integración europea, que nos parece que sigue siendo fundamental para la prosperidad futura de nuestros vecinos y en la cual albergamos grandes esperanzas porque pensamos que se podrá acelerar en los próximos años. Muchísimas gracias. En nombre de la Asamblea me gustaría darle las gracias al presidente de la República de Croacia, Zoran Milanović, por su intervención y ruego a protocolo que acompañen a su excelencia. La Asamblea escuchará ahora al el excelentísimo señor Guillermo Lasso Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador. Ruego a protocolo acompañen a su excelencia. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida al excelentísimo señor Guillermo Lasso Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador, y le invito a que se dirija a la Asamblea. Señor Denis Francis, presidente del periodo 78 de sesiones de la Asamblea General. Distinguidos delegados y representantes de las naciones del mundo, estamos aquí para renovar nuestro compromiso con los ideales y principios que dan vida a las Naciones Unidas: la paz, la solución diplomática de los conflictos y el respeto a las libertades y derechos humanos. En esta breve intervención compartiré nuestra visión y esfuerzos para abordar los retos globales que enfrentamos, desde el cambio climático, la desnutrición crónica infantil, hasta las más urgentes amenazas a nuestra seguridad. Desde el inicio de mi gobierno pusimos en marcha una histórica política de transición ecológica que preserva nuestro patrimonio natural. Paralelamente, hemos dado grandes pasos en el tránsito de sistemas de producción insostenibles a una economía circular baja en emisiones. En enero del 2022, ampliamos la protección de las Islas Galápagos con la creación de la Reserva
hermandad de 60.000 kilómetros cuadrados. Esta decisión significa el mayor avance en la historia de mi país hacia la preservación de nuestra incomparable biodiversidad. Además, fortalecimos el corredor marino del Pacífico Este tropical en unidad de propósito con las hermanas naciones de Colombia, Costa Rica y Panamá, y juntos hemos creado la mayor reserva transfronteriza del mundo al proteger 500.000 kilómetros cuadrados en donde habitan innumerables y únicas especies que utilizan estas rutas migratorias. Lo hicimos por nuestros pueblos y por el mundo. Por sobre todo, mi gobierno ha sido capaz de equilibrar los anhelos ambientales con el buen sentido económico. Hemos sido pioneros en la implementación de una innovadora iniciativa de canje de deuda por conservación que redirige recursos hacia la protección de las Islas Galápagos. Sin duda, una gran noticia para el mundo. El canje de deuda ascendió a 1.630 millones de dólares, que lo convierte en la mayor operación de esta naturaleza en la historia de la humanidad. Es una cifra que equivale al 10% de la deuda pública del Ecuador con acreedores privados externos. De ese monto, 450 millones de dólares serán direccionados al Galápagos Life Fund para la protección de los ecosistemas marinos y sus más de 2.500 especies, de las cuales 38 son migratorias. Así, estamos demostrando al mundo cómo una deuda y todo su peso financiero pueden convertirse en oportunidades en varios sentidos. Así, debemos manifestar aquí nuestra preocupación por el próximo y cada vez más probable fenómeno del Niño que podría causar devastadoras inundaciones en Ecuador y en la región. A las puertas de un eventual evento de tales dimensiones, hemos priorizado la prevención y estamos colaborando con Naciones Unidas para buscar alternativas de financiamiento a través de organismos multilaterales. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a considerar medidas de mitigación de riesgos a través de los grandes fondos financieros y la cooperación internacional no reembolsable, pues la severidad de este evento está relacionada con el cambio climático. Estamos ante una enorme tarea que exigirá la colaboración de todos los sectores de la comunidad internacional para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y salvaguardar el futuro de todos. Sin embargo, nuestra preocupación no está solamente en cuestiones ambientales. Nuestra atención también está en mejorar la calidad de vida de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, particularmente los niños. Ante las alarmantes cifras de desnutrición crónica infantil que encontramos, implementamos el exitoso programa Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, mediante el cual en apenas 28 meses redujimos la tasa de desnutrición en menores de 2 años en 3
6,5%, pasando de un indicador de 23,6 a 20,1%. Este tipo de desnutrición tiene consecuencias graves e irreversibles en los niños que la padecen. Afecta su desarrollo neurológico, a su habilidad para aprender, para comunicarse, para pensar y relacionarse con los demás. Es decir, estos niños y niñas, desde el inicio de su vida, tienen enormes desventajas que repercutirán de forma negativa en su futuro. Ante la dolorosa realidad, implementamos esta política pública de forma estratégica para que mientras se atiende a las mujeres embarazadas y a los niños en sus primeros 1000 días de vida con medicinas y vitaminas, readecuamos los equipos y equipamos a los centros de salud. Contratamos más médicos, especialistas en medicina familiar, obstetras, enfermeras y 50,000 vigilantes comunitarios que van a los barrios a detectar oportunamente casos de desnutrición. Gracias a esta acción, más de 20,000 niños y niñas menores de 2 años están libres de desnutrición crónica. Todo con una inversión de $650 millones durante 28 meses de gobierno. La solución no depende de cuánto dinero tenga un Estado, sino de cuánta voluntad política tengan sus gobernantes. En nuestro gobierno, con un menor precio de petróleo, hemos priorizado los recursos del Estado para esta causa, porque no hay crecimiento ni desarrollo económico si no invertimos en lo social y en nuestros niños y niñas. Esperamos compartir nuestra experiencia con todos ustedes y unir esfuerzos para que en el futuro cercano podamos todos juntos decir: el mundo crece sin desnutrición infantil. Señor presidente, Ecuador se esfuerza en promover una migración segura y responsable. Somos uno de los pocos países que experimenta todas las facetas de la migración. Somos país de origen, de destino, de tránsito, de retorno e inclusive de refugio. La migración en los últimos años ha sido un reto para la región, pues debe enfrentar situaciones complejas que demandan grandes desafíos con impactos culturales, económicos y sociales. Ecuador ha recibido a miles de migrantes de diferentes nacionalidades, ante lo cual identificar sus necesidades, condiciones, experiencias y actividades se convirtió en un objetivo fundamental para un abordaje integral. Es por eso que pusimos en marcha el proceso de registro de permanencia migratoria de extranjeros que residen en nuestro país sin importar su condición migratoria, alcanzando la cifra de 201,000 ciudadanos registrados. En su mayoría son ciudadanos venezolanos que llegaron al Ecuador huyendo del hambre y del autoritarismo. Queremos darle un mejor futuro, garantizando todos sus derechos, otorgándoles una visa humanitaria para que puedan regularizar su permanencia e integrarse con mayor facilidad a la sociedad. Nuestros brazos han estado extendidos para proteger a esta población que nos pide cobijo. Con o sin documentos, los niños y niñas
ingresan a las escuelas, todos son atendidos en los hospitales públicos. Sin embargo, la política de puertas abiertas requiere el valioso apoyo de la comunidad internacional. Nuestra acción ha sido coherente, solidaria y de ella humildemente esperamos reciprocidad. Señorías, después de 31 años, el Ecuador ha asumido el desafío de volver al Consejo de Seguridad. Lo hemos hecho en un contexto crítico para la humanidad, marcado por fenómenos de extrema complejidad, como la vulnerabilidad mundial posterior a la pandemia, así como un inesperado conflicto bélico que ha incrementado las tensiones nucleares. Al mismo tiempo, surgen nuevos problemas relacionados con la radicalización y el extremismo violento. Ecuador ha estado a la altura del desafío. Durante los 9 meses de membresía en el Consejo de Seguridad, hemos actuado con coherencia, siguiendo lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas, priorizando la resolución pacífica de conflictos y la protección de civiles, la agenda de la mujer, paz y seguridad, así como la lucha contra el tráfico ilegal de armas. Nuestras acciones responden particularmente a nuevas amenazas como el crimen organizado transnacional que socava la estabilidad democrática, la seguridad ciudadana y el Estado de Derecho. Reitero mi declaración en la reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad sobre Ucrania. Exigimos una vez más el fin de la agresión militar, el cumplimiento de la orden de la Corte Internacional de Justicia y que se avance hacia una paz basada en la integridad territorial de Ucrania y en la Carta de las Naciones Unidas. Hemos advertido que este conflicto no solo inflige dolor y destrucción al pueblo de Ucrania, sino que además agrava la inseguridad alimentaria global y desestabiliza la economía del mundo, en particular la de países en desarrollo. Por esta razón, insistimos en que se retome la iniciativa de los cereales del Mar Negro. Todas las guerras y conflictos deben cesar. Excelencias, dedico lo que resta de mi intervención a un tema que es de máxima preocupación para el Ecuador y el mundo. El momento histórico que me ha exigido ser jefe de un Estado que como pocos encara el violento asedio de un enemigo cuyos aliados transitan entre las porosas fronteras que aún dividen al mundo legítimo del ilegal. Me refiero al crimen transnacional organizado, en especial al narcotráfico y sus peligrosas y crecientes ramificaciones en la vida pública. Mi gobierno ha batido récords en la incautación de drogas. En apenas 2 años hemos incautado más de 500 toneladas, cifra que ampliamente supera a la de los gobiernos anteriores. Lo que hoy enfrentamos son repercusiones del golpe causado a los bolsillos de los criminales. Tal es el impacto de nuestra política que el año pasado Naciones Unidas reconoció que Ecuador es el tercer país del mundo en incautar droga, después de Estados Unidos y Colombia. Hace pocas semanas, el Ecuador vivió un suceso inédito en su historia, el asesinato de un candidato presidencial. Me refiero a Fernando Villavicencio,
un ecuatoriano lúcido y valiente que denunció de manera frontal las operaciones del crimen organizado y sus nexos con las mafias políticas. El crimen organizado transnacional es un sistema corruptor y asesino que penetra a la sociedad y al Estado, que desafía la estabilidad democrática de nuestros países y que avanza a gran velocidad. No es un problema exclusivo de Ecuador, es un problema del mundo, pues a lo largo de gran parte del planeta crecen los mismos fenómenos que sufre el Ecuador: tráfico de drogas y armas, trata de personas, migración forzosa y minería ilegal. Si no luchamos juntos, lo seguiremos sufriendo en soledad. Si el enemigo tiene la capacidad de multiplicarse, los estados debemos multiplicar nuestros esfuerzos aún más. Es vital para la futura supervivencia de los estados que produzcamos mecanismos duraderos, contundentes y eficaces para acabar con las organizaciones criminales y aquellos que las solapan o auspician. Pues si queremos compartir a plenitud las bondades del mundo globalizado, debemos confrontar también y en conjunto las mismas adversidades que éste conlleva. Estimadas señorías, en esta y en cada una de las batallas que juntos enfrentamos, cuenten siempre con el inquebrantable compromiso del Ecuador. Muchas gracias. On behalf of the Assembly, en nombre de la Asamblea General, doy las gracias al presidente constitucional de la República del Ecuador. Agradezco su intervención y pido al protocolo que tenga bien acompañar a su excelencia. the Assembly La Asamblea escuchará la declaración del excelentísimo João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente de la República de Angola. Pido al protocolo que acompañe a su excelencia. On behalf of the General Assembly, I have the honor En nombre de la Asamblea General, es un honor dar la bienvenida al excelentísimo João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente de la República de Angola, y lo invito a que se dirija a la Asamblea. Su Excelencia Denis Francis. Su Excelencia Denis Francis, presidente del 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, excelentísimo Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, distinguidos jefes de Estado y de Gobierno, jefes de delegaciones, señoras y señores, acudo con gran honor para participar ante esta augusta Asamblea de Naciones Unidas en el contexto en el que un mundo afronta una situación muy compleja, lo cual exige que la organización fortalezca su papel y sus capacidades a la hora de configurar la respuesta más adecuada y lidiar con los graves desafíos que arrostra el mundo. Le deseo al excelentísimo Denis Francis todo lo mejor al iniciar su mandato en calidad de presidente del 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Me permito también dar las gracias al señor Antonio Guterres y al secretario general por el trabajo incansable que realiza en pro de la paz, desarrollo en circunstancias sumamente difíciles. Excelencias, puesto que no comparecí en el periodo de sesiones en 2022 de la Asamblea General, no tuve la oportunidad de expresar en nombre de Angola y los angoleños, expresar nuestra visión y problemas en el mundo que fueron exacerbados con el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania durante ese año. A pesar de los descomunales esfuerzos para crear un mundo más pacífico y próspero, hay que reconocer que luego de 78 años de que se fundara la organización, no ha sido posible
consolidar cimientos firmes de confianza entre naciones para evitar que surjan focos de tensión acá y allá y que desembocan en conflictos abiertos en África, Asia, Latinoamérica, Medio Oriente y ahora en Europa, en donde no se pensaría que estallaría una guerra de la magnitud de ahora. La gestión de los intereses en el mundo, al hablar de seguridad, ciencia y tecnología, y al hablar de recursos en términos generales, sin dejar de destacar la materia prima estratégica y fuentes de energía, aún no han atendido los intereses ni expectativas de distintas naciones ni de los pueblos en este planeta. Por ello es fundamental hacer todo lo posible para promover una y otra vez el respeto y la observancia de los valores consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en virtud del derecho internacional, de modo que se pueda corregir la peligrosa trayectoria que siguió el mundo luego de la caída del muro de Berlín. Y al hablar de las relaciones internacionales actuales, hay que destacar que hay que entender de manera objetiva el origen de los conflictos y entender las perspectivas de su resolución con pleno respeto a las normas por las que se rigen los estados. Excelencias, hay que reconocer que hay una brecha entre países en desarrollo y desarrollados, la cual sigue siendo una realidad inaceptable, ya que en algunos casos no existe voluntad política para colmarla y por ello es difícil conseguir recursos financieros y materiales necesarios para la ejecución de proyectos sobre desarrollo, por no hablar de las condiciones que se imponen, lo cual se convierten en factores que retrasan la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, tal como figuran en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Valoro mucho el llamamiento por boca del secretario general respecto a reformar la arquitectura financiera mundial, de modo que se apuntalen los ODS con una cantidad de por lo menos 500.000 millones de dólares al año. Sobre todo de los desafíos nuevos, los países en desarrollo no están en condiciones de dar a conocer su opinión ni presentar posturas en las esferas adecuadas, ni pueden contribuir en la elaboración de soluciones reales para sus problemas. Situación que da pauta a ansiedad, frustración de las poblaciones más vulnerables, ya que no ven que se cumplen sus expectativas y se convierten en presa fácil de influencias nefastas y peligrosas en sus países. Excelencias, en los últimos 10 años, África ha asistido a transformaciones que han promovido cambios y que tendrán un efecto para las generaciones venideras. Muchos países africanos han resuelto sus conflictos, han invertido en la medida de sus posibilidades en el desarrollo socioeconómico, en la educación de sus ciudadanos para que estén más informados y estén dispuestos y en condiciones de contribuir al desarrollo socioeconómico de sendos países. Las transiciones democráticas ya han cobrado carta de naturaleza. Por ello, la consolidación de la democracia es más patente y así es más posible mostrarse solidarios en pro de los logros de nuestras naciones, algo que hay que destacar. Y estamos convencidos de que hay que hacer todo lo posible para evitar el que vuelvan modelos que existían antes del advenimiento de la democracia en África. Ahora bien, la falta de perspectivas que se da en muchos de nuestros países en lo que se refiere a lo económico y lo social son caldo de cultivo para el debilitamiento de nuestras nacientes democracias. Por ello, el imperativo que apremia es que haya auténtico apoyo al desarrollo
con un financiamiento en condiciones favorables que permita construir redes eléctricas, infraestructura, agua potable, infraestructura ferroviaria, carretera, saneamiento, construcción de escuelas y también inversión directa privada en las economías africanas, de modo que el continente pueda contribuir más a la economía mundial en África. Se ha buscado la manera de salir del estado actual, como por ejemplo la iniciativa de establecer una zona de libre comercio en el continente africano que cuenta más de 1.000 millones de consumidores y se presenta como una plataforma importante para el progreso del continente. Los socios internacionales del África deben creer en nuestro mercado e invertir en él, ya que sin duda tendrán réditos importantes de sus inversiones en los distintos sectores de las economías allá donde decidan invertir. Me gustaría estar a la altura de las expectativas de los jóvenes africanos, quienes acarician sueños y salen del continente para lograrlos y llegan a contextos que siempre son difíciles, por no hablar del riesgo supremo que afrontan muchos en sus peligrosas travesías por el Mediterráneo. Angola ha reforzado el diálogo y no para limitar el espacio político, sino todo lo contrario. Hay que incluir a una gama de partes interesadas, la sociedad civil, empresas y personas, poniendo en primer plano a la juventud, auténtica fuerza motriz de la transformación que buscamos para garantizar el progreso de todas las naciones. Animados por ello, Angola decidió recibir al Foro Panafricano para la Cultura de Paz en África, que organizará en cooperación con la Unión Africana y la UNESCO, cuya tercera edición se verificará en noviembre de este año en Luanda. El foro, que también se le conoce como la Bienal de Luanda, constituye una plataforma de intercambio entre distintas culturas, religiones, modelos sociales, y se organizan sesiones constructivas para identificar, promover modelos viables para la solución de conflictos por la vía pacífica en el continente africano y que puede servir como propuestas que inspiren a otras regiones en el mundo. Excelencias, la República de Angola ha procurado contribuir con su experiencia en lo que se refiere a consolidación de la paz, reconciliación nacional, armonía y resolución de conflictos que han asolado el continente africano, haciendo hincapié en lo que ocurre en la República Democrática del Congo, en donde pensamos que sí podremos fomentar la confianza entre los beligerantes y así paliar las tensiones en la región de los Grandes Lagos y que por fin se establezca la tan ansiada paz. Estos pasos que pretenden contener la propagación del terrorismo y otras medidas desestabilizadoras suponen un costo financiero que nuestros países no siempre están en condiciones de asumir y que pueden perjudicar el éxito de las operaciones de establecimiento de paz que se están llevando a cabo y puede dar al traste a las esperanzas que existen en pro de estos procesos. Es fundamental reafirmar la necesidad de que haya fondos previsibles y sostenibles a niveles adecuados a la hora de luchar contra el terrorismo en el continente. Conviene renovar nuestro llamado a Naciones Unidas y sobre todo al Consejo de Seguridad en cuanto al uso de contribuciones fijas para apoyar las operaciones de paz con mandato apoyado por la Unión Africana. La región del Sahel hace poco se vio afectada por la presencia de grupos terroristas que encontraron un vacío de poder en Libia y después llegaron a países vecinos. Ante lo anterior se suma algo también peligroso.
diríamos, la misma región, hay una nueva oleada de cambios no constitucionales del poder, cambios llevados a cabo por el estamento militar. Estos estamentos no deben ser reconocidos ni compartir las mismas plataformas políticas. De lo contrario, enviaríamos el mensaje equívoco que contraviene los principios que nosotros preconizamos. Estamos cada vez más convencidos de que existe una mano invisible interesada en desestabilizar nuestro continente y que solo le interesa ampliar su ámbito de influencia, que sabemos no entrañará garantías necesarias para el desarrollo económico y social de los países africanos. La comunidad internacional se siente preocupada no solo ante la situación en los países del Sahel, en el Cuerno de África, en Mozambique y en la RDC, y en el conflicto en Sudán. Que además del alto número de bajas, lesiones, destrucción de la infraestructura, ha habido un número importante de desplazados internos y de refugiados, lo cual ha llegado a ser uno de los desastres humanitarios de mayor envergadura al que haya asistido el mundo y cuyas consecuencias se sienten en los países vecinos. El mundo no debe olvidar el sufrimiento del pueblo palestino ni hacer caso omiso a la necesidad de llegar a una resolución del conflicto en el Medio Oriente, destacando el conflicto israelo-palestino, cuya fórmula biestatal, con una coexistencia pacífica, surgió desde Naciones Unidas desde hace años, pero sin que haya habido una evolución positiva. Y brilla por su ausencia la implementación. La comunidad internacional corre el riesgo de que se le acuse de dar un trato distinto, con privilegios, en el conflicto de Europa, en desmedro de otros. En Medio Oriente y en África, por ejemplo, en Sudán, la guerra es tan desastrosa como la guerra en Ucrania, pero en Sudán vemos que hay menos cobertura mediática, con menos atención en los centros de decisión, por los centros de decisión mundiales. En Europa, la guerra entre Rusia y Ucrania merece toda nuestra atención para que la guerra llegue a un fin inmediato debido al nivel alto de destrucción humana y material, con el riesgo de que se convierta en una conflagración mundial con efectos perniciosos en lo que se refiere a la seguridad energética y alimentaria. Todo apunta a que no es probable que haya ganadores y perdedores en el campo de batalla. Por ello hay que incluir a las partes interesadas en un diálogo mediante la diplomacia, de modo que se llegue a un cese al fuego y se negocie una paz duradera, no solo en los países en guerra, sino que garantice la seguridad en Europa y que contribuya a la seguridad y paz en el mundo. Excelencias, en los últimos 3 años transcurridos hemos afrontado importantes desafíos en el mundo causados por la pandemia de COVID-19, lo cual puso de manifiesto la importancia y la necesidad de que haya solidaridad entre naciones como base para resolver los problemas de magnitud en el mundo. Y ello debe ser ejemplo de conducta ante otros desafíos como la lucha contra la pobreza, las disparidades entre países desarrollados y en desarrollo, en lo que se refiere a la ciencia y la tecnología, lo cual, como todos sabemos, representan factores importantes e indispensables para reforzar el desarrollo y el bienestar de los pueblos en el planeta. La coordinación y cooperación entre todas las naciones del mundo, lo cual ha sido la clave en la lucha contra COVID-19, destacó el papel fundamental que revisten las instituciones multilaterales. Por ello, vemos que el pluralismo en las relaciones internacionales es la principal garantía de la eficacia de las medidas que se hayan tomado
o se tomen para los desafíos que afronta la humanidad hoy por hoy. Sin duda alguna, y desde el punto de vista del multilateralismo, Naciones Unidas se ha empoderado para asumir un papel eficaz en el cumplimiento de sus deberes y señalar la urgencia de reformar el Consejo de Seguridad. La reforma debe recoger la realidad de los tiempos actuales, ya que dista de reflejar la realidad de hoy. Refleja más bien la realidad de finales de la Segunda Guerra Mundial. La República de Angola reitera que hay que modificar la representación de las distintas regiones del mundo representadas en el Consejo de Seguridad. Con respecto al continente africano, apoyamos el consenso de Seulwini y de la declaración de Sirte, en virtud de las cuales se señala que es menester que África reciba puestos permanentes en el Consejo de Seguridad, con todos los privilegios que ello supone. Excelencias. Las Naciones Unidas durante decenios se han ocupado de una serie de situaciones para las cuales han aprobado resoluciones que simple y sencillamente se desprecian e incumplen sin consecuencia alguna para los responsables. Por ello me parece necesario reflexionar juntos sobre la necesidad de establecer mecanismos que permitan fortalecer la autoridad de las Naciones Unidas para no debilitar la organización. Habría que construir un aparato de paz y seguridad que sea obligatorio para todas las naciones y con un sentido de compromiso firme, independientemente de su poder económico o militar. Conviene entonces destacar cuán importante es hacer cumplir las resoluciones, como por ejemplo el bloqueo a Cuba, o resoluciones sobre el conflicto en el Medio Oriente, es decir, el conflicto entre Israel y Palestina. Cabe recordar que en 2021 participé aquí en Nueva York en una reunión del Consejo de Seguridad en el que se examinó el tema de levantar el bloqueo del embargo de armas en la República Centroafricana. Y de esa fecha acá no se ha avanzado del todo. Y ello socava y menoscaba profundamente el derecho de los países de contar con su propio ejército nacional para velar por la defensa de su independencia y soberanía y el buen funcionamiento de las instituciones nacionales. Una vez más reiteramos cuán pertinente es colocar este tema en el programa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de modo que se proceda a tomar una decisión que permita a la República Centroafricana dar pleno cumplimiento a su papel como Estado independiente sin que tenga que recurrir a contratar fuerzas paramilitares extranjeras por un espacio indefinido. Excelencias, la República de Angola preside la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico, lo cual nos confiere la responsabilidad de examinar algunas cuestiones que tienen que ver con la organización. La negociación del acuerdo de socios entre la Organización de Marras y la Unión Europea ha concluido. La ceremonia de firma se celebrará pronto y ello dará paso a una nueva etapa de cooperación que refleja la realidad y expectativas actuales de los Estados miembros en esta organización. La organización regirá la cooperación entre ella y los Estados de la Unión Europea y definirá las bases sobre las que hemos de fincar nuestras actividades en diferentes rubros, haciendo hincapié en sostenibilidad ambiental, cambio climático, desarrollo humano y social, migración y movilidad.
Como de saber, sus excelencias, nuestra organización cuenta 79 Estados miembros de 3 continentes, 3 océanos y representa un gran potencial de cooperación para aquellos que hayan forjado alianzas prioritarias para los Estados miembros y que redundará en beneficios recíprocos. Aprovecho esta oportunidad para hacer un llamamiento a los inversionistas y que vean a los países de la organización como un destino seguro, con ventajas importantes para sus empresas. Excelencias. Una vez más, aprovecho la oportunidad para, de manera concisa, tratar cuestiones sobre el cambio climático que hoy por hoy constituyen la principal preocupación para la humanidad, los gobiernos, las sociedades de todos nuestros países. La comunidad internacional tendría que procurar dar cumplimiento, según sea posible, de las promesas contraídas en las últimas 2 COP, en lo que se refiere a aportar fondos climáticos, de modo que en la próxima COP, que tendrá verificativo en los Emiratos Árabes Unidos, sea un tema que forme parte importante de nuestra agenda y poder ver qué medidas deben tomarse con miras a reducir el uso de gases contaminantes, reducir la deforestación, el calentamiento mundial y así salvar nuestro planeta Tierra cuando todavía tenemos tiempo. Aprovecho la oportunidad para que en nombre del gobierno y pueblo de Angola pueda expresar nuestro más sentido pésame a las autoridades y al pueblo y los pueblos de Marruecos y Libia por las miles de vidas cegadas y la pérdida del patrimonios nacionales debido a los desastres naturales. Nos mostramos solidarios con los deudos y seres queridos que se conduelen por la pérdida de sus seres queridos. Gracias por su amable atención. El presidente de las gracias al presidente de la República de Angola y ahora pido a protocolo que acompañe a su excelencia. La Asamblea escuchará el discurso del excelentísimo Edgar Rinkevich, presidente de la República de Letonia. Pida protocolo que tenga bien acompañar a su excelencia. En nombre de la Asamblea General tengo el honor de saludar al excelentísimo señor Edgar Rinkevich, presidente de la República de Letonia, y le invito a dirigirse a la Asamblea. Señor presidente, excelencias, distinguidos delegados, en primer lugar, deseo felicitar al señor Denis Francis de Trinidad y Tobago por ocupar el puesto de presidente de la Asamblea General. Cuente con la plena cooperación de Letonia a lo largo de su mandato. El lema del debate general de este año nos invita a centrarnos en restablecer la confianza y la solidaridad global. Anclándonos en la Carta de las Naciones Unidas, ambos conceptos son fundamentales para un multilateralismo eficaz. Hoy me gustaría resaltar los siguientes elementos. Nos encontramos en un momento de transformación para el orden mundial. La guerra no provocada de Rusia contra Ucrania sigue desafiando al mundo. Se trata de una prueba para el sistema multilateral basado en normas. La invasión brutal de la Federación de Rusia a su vecino va en contra de los principios fundamentales de las Naciones Unidas, a saber, abstenerse del uso de la fuerza contra la soberanía y la integridad territorial de los Estados. El incumplimiento flagrante de estos principios socava todo el sistema internacional, sobre todo si el agresor es un Estado que posee armas nucleares y además es miembro permanente del Consejo de Seguridad. No se trata de una controversia entre dos países vecinos. El ataque de Rusia no fue provocado.
Rusia está intentando modificar las fronteras internacionales por la fuerza para recuperar su antiguo ámbito de influencia. En 2008 y en 2014, la comunidad internacional cometió un error grave no respondiendo a la agresión de Rusia contra Georgia y a la anexión ilegal de Crimea. Se envió una señal equivocada a Rusia, permitiendo que avanzara con sus ambiciones imperiales y agresivas. Ahora vemos las consecuencias. La invasión de Rusia de Ucrania es un recordatorio de la lucha de un imperio colonial que intenta mantener sus territorios. Ucrania no es Rusia, nunca lo fue y nunca lo será. Después de haber experimentado 50 años de ocupación soviética, Letonia conoce bien el valor de la libertad y de la independencia, como tantos otros países en otras regiones. La comunidad internacional tiene que posicionarse con firmeza en contra del ataque ruso, basándose en los principios y las normas del derecho internacional. El respeto por la Carta de las Naciones Unidas interesa a todos los estados. El resultado de esta guerra determinará la seguridad mundial para los próximos años. Letonia condena con toda firmeza la agresión de Rusia contra Ucrania. Una agresión que ha sido además facilitada por el régimen de Lukashenko en Belarus. No podemos hablar de recuperar la confianza internacional hasta que Rusia no termine esa guerra y se retire de Ucrania. Rusia debe retirar todas sus fuerzas y equipos militares de Ucrania dentro de las fronteras reconocidas a nivel internacional. Y Rusia debe detener el terror y los crímenes atroces que está cometiendo. En respuesta a aquellos que piden un alto al fuego y un diálogo pacífico, me gustaría recordarles que solo Ucrania puede decidir cuándo empezar las negociaciones de paz. Letonia apoya la fórmula por la paz de Ucrania. La paz sostenible tiene que basarse en la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Pido a todos los miembros de Naciones Unidas que apoyen estos principios. Ucrania ha hecho gala de una determinación excelente, ejerciendo su derecho a la legítima defensa contra la agresión de Rusia. Insto a la comunidad internacional a que siga ofreciendo todo el apoyo necesario a Ucrania y a su pueblo. Letonia apoyará a Ucrania mientras que sea necesario. Nuestra asistencia a Ucrania ya ha superado el 1,3% del PIB de Letonia. Junto al sector privado y la sociedad civil, hemos enviado ayuda humanitaria a las regiones de Ucrania. Letonia sigue ofreciendo acogida al pueblo de Ucrania. Ofrecemos rehabilitación a los soldados ucranianos heridos y a las víctimas de la violencia sexual. Se necesitará un apoyo completo al pueblo ucraniano para reconstruir su país. Es importante que vayamos sentando las bases para la reconstrucción de Ucrania desde ya. Distinguidas delegaciones, incluso en tiempos de guerra, se aplican las normas del derecho internacional humanitario. Las pruebas de los ataques deliberados de Rusia contra la población civil y la infraestructura civil van incrementándose. Mueren civiles inocentes, niños incluidos. Más de 11 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares. Las deportaciones y las adopciones ilegales de los niños ucranianos en Rusia nos preocupan enormemente. Pedimos a las Naciones Unidas que adopten una posición más firme sobre esta cuestión. Letonia conoce muy bien lo que suponen las deportaciones y las represiones de un régimen ocupante a lo largo de las generaciones. Rusia tendrá que asumir la responsabilidad jurídica y financiera por esta agresión. Tenemos que garantizar que haya una rendición de cuentas completa por todos los crímenes cometidos en Ucrania. Esto significa la responsabilidad de Rusia como Estado por las violaciones del derecho internacional y también significa responsabilidad individual por los crímenes internacionales más graves.
Encomio los pasos dados por la Corte Penal Internacional para investigar los crímenes atroces en Ucrania. Letonia ha hecho una contribución financiera a la CPI, también al Fondo de Apoyo a las Víctimas. Apoyamos también otros mecanismos internacionales que documentan e investigan las violaciones cometidas en Rusia. Sin embargo, la CPI o cualquier otro mecanismo existente no puede ejercer su jurisdicción sobre el crimen de agresión contra Ucrania. Por lo tanto, debemos desplegar todos los esfuerzos para exigir cuentas a los líderes rusos y al personal militar. Lo que nos jugamos es que prevalezca la impunidad o el cumplimiento de las normas internacionales. Letonia reitera que es necesario crear un tribunal internacional especial para el crimen de agresión contra Ucrania. La creación de este tribunal bajo los auspicios de las Naciones Unidas contaría con la mayor legitimidad internacional. Por ello, aliento a otros países a que apoyen esta propuesta. El registro de daños creado por el Consejo de Europa ya es un paso importante hacia un mecanismo de compensación futuro. Ahora mismo, Letonia ocupa la presidencia del Consejo de Europa y estamos determinados a impulsar el lanzamiento de este registro. Esperamos que haya más países que se sumen a esta iniciativa. Al bloquear las exportaciones de Ucrania y al destruir su sector agrícola, Rusia ha perturbado la venta de cereal en todo el mundo. Sin embargo, dice que le preocupa la seguridad alimentaria mundial. No cabe duda de que Rusia es directamente responsable del sufrimiento de pueblos en todo el mundo. El incremento de los costes y de la inseguridad alimentaria afecta a todas las regiones. La iniciativa de cereal del Mar Negro era fundamental para la seguridad alimentaria mundial y condenamos que Rusia haya terminado con esta iniciativa. Los alimentos y la energía son instrumentos en la guerra de Rusia. Alimentados por la desinformación, hay que combatir las mentiras con la verdad y los hechos. La invasión de Rusia ha causado falta de alimentos y también de fertilizantes. Esto no se debe a las sanciones. Las sanciones no bloquean la exportación de los fertilizantes minerales y de los cereales de Rusia. La verdad es que Rusia está beneficiándose de los precios más altos. El acceso a la alimentación es un derecho humano y nunca puede utilizarse el hambre como herramienta política. Los esfuerzos internacionales por facilitar las exportaciones ucranianas en pro de la seguridad alimentaria mundial deben continuar. Colaboramos con el PMA para mejorar la seguridad alimentaria en todo el mundo y pido a las Naciones Unidas que determinen la eliminación de los fertilizantes de titular Rusia del territorio de Letonia para que se puedan entregar a los países necesitados cuanto antes. El sistema de Naciones Unidas tiene que responder de manera más eficaz a las necesidades humanitarias. Señor presidente, el concepto de solidaridad ha definido el trabajo de las Naciones Unidas desde que la organización surgiera. La cumbre de los ODS, que se celebró hace 2 días, reafirmó la importancia del diálogo, de la cooperación y de la solidaridad. Al mismo tiempo, la cumbre también reconoció una realidad. El logro de los objetivos de aquí a 2030 va a ser muy difícil para muchos países. Es clave la cooperación internacional. El índice global de los ODS coloca a Letonia en el 14º lugar de los Estados miembros de Naciones Unidas cuando hablamos del logro general de los objetivos. Letonia está convencida de que reforzar una economía innovadora y ecoeficiente, la educación de calidad y la buena de gobernanza, todo ello contribuirá a nuestro desarrollo. La participación del sector no gubernamental y de la juventud se ha convertido en parte fundamental de nuestros procesos de toma de decisión. En espíritu de solidaridad, Letonia tiene una política de cooperación al desarrollo más global. Buena parte de nuestro apoyo al desarrollo se ha ofrecido a Ucrania y a los países de la Alianza de Europa Oriental y de Asia Central.
Letonia ahora está ampliando sus proyectos de cooperación también para llegar a África. Estamos dispuestos a contribuir a la promoción de la paz, de la buena gobernanza, del crecimiento económico, de la digitalización y de la igualdad de género. Letonia reconoce los desafíos derivados del clima a los que hacen frente los SIDS. Reforzar la resiliencia sigue estando en el centro de la sostenibilidad de los SIDS y Letonia está comprometida a contribuir a la preparación exitosa de la conferencia sobre los SIDS del año que viene, también con medios financieros. Daremos seguimiento al trabajo de la CDI sobre los aspectos jurídicos de la subida del nivel del mar. Además, Letonia ya participa en procedimientos jurídicos internacionales que tratan las obligaciones de los estados en lo que al cambio climático se refiere. La resiliencia a la desinformación es un ámbito en el que Letonia tiene mucha experiencia. Tenemos que tratar la rendición de cuentas de todos aquellos que operan en el entorno de la información también a nivel mundial. Distinguidas delegaciones, las Naciones Unidas no son perfectas. La incapacidad de detener la agresión o los conflictos a menudo ha puesto en tela de juicio la eficacia de esta organización. Ahora bien, en tanto que organización global, la única organización global, sigue estando en el centro del sistema multilateral que une a todos los estados soberanos y es especialmente importante para países más pequeños, como el mío, Letonia. La revitalización del sistema de las Naciones Unidas, así como las reformas significativas del Consejo de Seguridad, es algo que consideramos que es necesario. La incapacidad del Consejo de Seguridad por el abuso de veto es algo que nos preocupa. Por este motivo, Letonia apoya los esfuerzos porque el Consejo de Seguridad sea más transparente y además rinda cuentas por su falta de acción. El poder del veto no se creó como un privilegio, sino como una responsabilidad. Letonia apoya una representación más justa, más equitativa de las regiones en el Consejo de Seguridad. Ahí incluimos a los países de África y de los SIDS. Letonia sigue siendo un socio responsable y fiable. Seguiremos participando en los esfuerzos de mantenimiento y de consolidación de la paz. Estamos decididos a proteger los valores fundamentales de la Carta de Naciones Unidas y ahí nos orientamos cuando nos presentamos a las elecciones al Consejo de Seguridad en 2025. Esta organización será tan efectiva como la voluntad colectiva de los Estados miembros. De nosotros depende protegerla y mejorarla. Muchísimas gracias. En nombre de la Asamblea General, deseo dar las gracias al presidente de la República de Letonia por el discurso que acaba de pronunciar. Ruego a protocolo acompañen a su excelencia. La Asamblea escucha ahora la intervención del excelentísimo señor Yoon Suk Yeol, presidente de la República de Corea. Ruego a protocolo acompañen a su excelencia. En nombre de la Asamblea General tengo el honor de saludar al excelentísimo señor Yoon Suk Yeol, presidente de la República de Corea, y le invito a dirigirse a la Asamblea. Señor presidente, señor secretario general, distinguidas delegaciones, me gustaría felicitar al excelentísimo señor Denis Francis por la presidencia del 70º periodo de sesiones de la Asamblea General y también quiero rendir un homenaje al secretario general Antonio Guterres por su dedicación a la paz y prosperidad mundiales. Este año se conmemora el 70º aniversario del armisticio de la Guerra de Corea. Después de la invasión por las fuerzas totalitarias comunistas, el destino de la República de Corea era incierto. Por suerte, con el apoyo de las fuerzas de Naciones Unidas, la nación logró defender su libertad. La decisión decidida del primer secretario general de las Naciones Unidas, Lee, que consideró que la invasión armada era un desafío a la paz mundial, llevó al esfuerzo de convocar al Consejo de Seguridad a adoptar una resolución interviniendo en la guerra, y esto es algo que el pueblo coreano no ha olvidado.
A lo largo de los últimos 70 años, Corea ha resurgido de las cenizas y se ha convertido en una democracia liberal y una economía de mercado. Corea ahora tiene la intención de contribuir de manera responsable a la comunidad internacional con el objetivo de promover el progreso social y unas normas de vida mejores, con una mayor libertad, tal y como figura en la Carta de las Naciones Unidas. El lema del debate general es restablecer la confianza y reactivar la solidaridad global. La guerra en Ucrania, que ya dura 2 años, ha profundizado la división de valores e ideologías dentro de la comunidad internacional. Además, las repercusiones económicas de la pandemia causada por la COVID-19 se han visto exacerbadas por la guerra en Ucrania, causando una contracción de la economía mundial y llevando a una crisis alimentaria y energética en muchos lugares del mundo. En tiempos difíciles siempre sufren más los vulnerables. Ante las crisis globales multifacéticas de hoy, con una escala sin precedentes, la brecha entre los países se amplía en distintos ámbitos, en ámbitos como la seguridad, la economía, la tecnología, la salud, el medio ambiente y también la cultura. Para ir cerrando estas brechas y para garantizar una coexistencia más armoniosa entre los países, la comunidad internacional tiene que permanecer unida junto a las Naciones Unidas y con la organización en el centro. Hoy me gustaría hablar de esta división, centrándome en 3 ámbitos clave: en el desarrollo, en el clima y en el ámbito digital. Muchos países del mundo siguen careciendo de la infraestructura fundamental necesaria para la vida cotidiana. El desarrollo es inalcanzable sin una infraestructura básica como el agua y como los sistemas de saneamiento para procesar y abastecer de agua potable, instalaciones energéticas para ofrecer electricidad e instalaciones sanitarias para tratar a los enfermos. Para reducir la brecha en el desarrollo, los países con las capacidades financieras y tecnológicas necesarias deben asumir un papel de responsabilidad. Corea va a incrementar su AOD. A pesar de las medidas de austeridad fiscal de este año, el gobierno de Corea ha incrementado el presupuesto de AOD previsto para el año que viene más de un 40%. Y como resultado, en comparación con el año fiscal de 2019, el presupuesto de AOD de Corea se va a duplicar el año que viene. Los fondos incrementados se dedicarán a fomentar la cooperación a desarrollo, ajustándola a las necesidades de nuestros países aliados. Y sobre todo, centraremos nuestros esfuerzos de AOD en la formación, en la educación, para ayudar a los países a generar la capacidad que les permita avanzar económicamente y socialmente por su propio pie. Se dice que un año de educación puede incrementar los ingresos en prácticamente un 10%, y este impacto es más pronunciado todavía en grupos de renta baja y en las mujeres. Estos beneficios tenemos que ampliarlos también a escala mundial. La crisis climática es otro desafío que afecta a la brecha económica entre las naciones y obstaculiza el desarrollo sostenible de la humanidad. En julio vivimos el verano más cálido que jamás se haya vivido en la Tierra. En esta Tierra que arde, los eventos climatológicos extremos como las olas de calor, las lluvias torrenciales y los tifones se han convertido en la norma. El cambio climático está causando cambios geopolíticos en la agricultura, en la pesca, empeorando así las crisis en aquellos países que son vulnerables a la falta de alimentos. Para ayudar a los países vulnerables al cambio climático a reducir sus emisiones de carbono y acelerar su transición a la energía limpia, Corea va a incrementar su AOD verde. Ya más en concreto, contribuiremos $300 millones adicionales al Fondo del Clima Verde. Anticipamos el apoyo financiero activo de la comunidad internacional a este fondo y esperamos que la determinación colectiva de la comunidad internacional permita superar la brecha climática y que esto nos lleve a medidas concretas. Corea no solo aprovechará las energías renovables, sino que además
utilizará energía libre de carbono de alta eficiencia, como por ejemplo la energía nuclear y el hidrógeno, como una medida real para trabajar en pro de la neutralidad de carbono. También vamos a compartir estas fuentes energéticas con países vulnerables al cambio climático, procurando que ellos también se beneficien. Con este objetivo, Corea pretende trabajar en pro de una investigación conjunta a nivel internacional para investigar la energía libre de carbono y facilitar la innovación tecnológica y las inversiones del sector privado. Lanzaremos una alianza libre de carbono, una plataforma abierta en la que podrá participar todo el mundo para promover la adopción de la energía libre de carbono. Corea después pretende desempeñar un papel de liderazgo para superar la brecha digital utilizando las posibilidades que tenemos en las tecnologías de información y comunicaciones. Hoy, considerando los adelantos en la tecnología digital, las culturas y las industrias están pasando a paradigmas digitales. La brecha digital es una causa importante también de una división económica. Por lo tanto, superar la brecha digital será un elemento positivo para resolver los desafíos a los que hace frente el sur global. Apoyaremos la transformación digital de aquellos países que tengan una penetración digital limitada. Esto le permitirá a sus ciudadanos acceder a la educación, a la asistencia sanitaria y a los servicios financieros. El septiembre pasado en la Universidad de Nueva York y en junio pasado en la Sorbonne de París, insistí en que los adelantos digitales solamente pueden conseguirse cuando haya acceso justo a la inteligencia artificial y a las tecnologías digitales, así como el uso seguro también de las tecnologías digitales. También propuse la creación de una organización internacional bajo los auspicios de las Naciones Unidas para debatir y para crear normas en lo que a la ética digital se refiere. Si no conseguimos limitar la desinformación por el uso o abuso de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales, nuestra libertad estará en riesgo. La economía de mercado, que se ancla en la democracia liberal, estará en peligro y nuestro futuro también estará amenazado. Corea tiene la intención de crear una lista de derechos digitales para precisamente determinar el futuro deseable en el orden digital. Para apoyar la creación de una organización internacional bajo los auspicios de las Naciones Unidas y para ofrecer orientaciones concretas para el desarrollo de la gobernanza de la inteligencia artificial, el gobierno coreano ha previsto celebrar el Foro Mundial de la Inteligencia Artificial. Además, queremos colaborar también con el órgano asesor de alto nivel sobre inteligencia artificial que ha creado Naciones Unidas para crear una red de comunicación y colaboración entre expertos mundiales. Presidente, secretario general, distinguidas delegaciones. Sin la paz y seguridad internacionales, el desarrollo y la prosperidad seguirán siendo inalcanzables. Cuando estuve en Kiev en julio pasado, vi la tristeza en los ojos de los niños que recibían tratamiento en el Hospital Infantil Nacional. Los niños son nuestro futuro. Sin embargo, los niños a menudo son las primeras víctimas de la guerra. En línea con nuestro compromiso con la Iniciativa de Paz y Solidaridad de Ucrania, el Gobierno de Corea ejecutará un programa de apoyo completo donde se incluyen elementos de seguridad, de asistencia humanitaria y de reconstrucción. Además, tal y como prometí en la cumbre del G20 hace tan solo 2 semanas, Corea apoyará activamente la reconstrucción de Ucrania, ofreciendo $300 millones el año que viene y un paquete de apoyo de medio a largo plazo que superará los $2.000 millones. Los programas nucleares de misiles de la RPDC no es solo una amenaza directa existencial a la paz de la República de Corea, sino que también es un desafío grave a la paz en la región del Indo-Pacífico y en todo el mundo. Resulta paradójico que un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a quien se le confía la paz mundial, lance una guerra invadiendo otro país soberano y que reciba armas y munición de un régimen que viola flagrantemente las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ante esta situación,
El llamamiento a reformar el Consejo de Seguridad recibiría mucho apoyo. Y si la RPDC adquiere la información y la tecnología necesaria para reforzar su capacidad de armas de destrucción en masa, a cambio de ofrecer a Rusia armas convencionales, este trato será una provocación directa que amenazará no solo a la paz y seguridad de Ucrania, sino también a la República de Corea. La República de Corea, junto a sus aliados y socios, no permanecerá impasible. Señor presidente, secretario general, distinguidas delegaciones. La fuerza militar variará entre países, pero al unirnos en una solidaridad sin falla y al defender con firmeza nuestros principios, podemos disuadir cualquier provocación ilegal. Como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el mandato 2024-2025, la República de Corea se compromete a desempeñar un papel responsable al promover y al construir la paz mundiales, ahora que colaboraremos también con otros Estados miembros de las Naciones Unidas. A las generaciones futuras debemos pasarles un orden internacional que se base en la justicia y el Estado de Derecho, junto a una libertad sostenible, la paz y la prosperidad, porque es esta la responsabilidad histórica que todos los que hoy estamos aquí compartimos. La República de Corea, junto a las Naciones Unidas, asumirá esta responsabilidad de buen grado. Distinguidas delegaciones, la República de Corea tiene intención de organizar la Exposición Mundial en 2030 para cumplir su responsabilidad y para contribuir a la comunidad internacional. Busan fue el último bastión defendiendo la libertad de la República de Corea cuando la mayoría del país había sido invadido y conquistado por las fuerzas comunistas hace más de 70 años. También fue Busan quien resurgió de las ruinas de la guerra coreana y se convirtió en el segundo centro de transbordo más importante del mundo, dirigiendo el milagro del río Han. Sin Busan, Corea no sería lo que es hoy. Ahora, la República de Corea desempeñará el papel que le corresponde como miembro responsable de la comunidad mundial organizando la Expo 2030 en Busan. Se trata de una centro que vincula el continente eurásico con el Pacífico. Corea tiene la intención de compartir con la comunidad internacional, ofreciendo su experiencia en crecimiento y desarrollo económico y también así correspondiendo la ayuda que recibió en el pasado. La Expo 1851 de Londres fue la exposición de la Revolución Industrial. La Expo de París de 1990 fue la de la cultura. La de 1962 en Seattle fue la Expo que nos llevó al espacio. La Expo del 2000 en Hannover fue la del medio ambiente. Y la Expo de 2030 en Busan será la de la solidaridad. La base de la política de exterior de Corea es la libertad y la solidaridad. Sobre la base de estos valores, la Expo de 2030 servirá de plataforma de solidaridad a través de la cual los ciudadanos del mundo podrán superar las crisis y difundir la libertad. La Expo de Busan será un festival donde todas las naciones podrán unirse para compartir su historia, cultura, bienes y visiones para el futuro y contribuirá además de manera significativa a la libertad, a la paz y a la prosperidad de los ciudadanos del mundo. Muchísimas gracias. En nombre de la Asamblea General, doy las gracias al presidente de la República de Corea y pide protocolo que tenga bien acompañar a su excelencia. La Asamblea escuchará la declaración del excelentísimo Emomali Rahmon, presidente de la República de Tayikistán. Pide protocolo que tenga bien acompañar a su excelencia. En nombre de la Asamblea General tengo el honor de dar la bienvenida al excelentísimo Emomali Rahmon, presidente de la República de Tayikistán. Y le invito a que se dirija a la Asamblea. Señor presidente,
señor secretario general, jefes de Estado y de Gobierno, señoras y señores. En los actuales tiempos turbulentos y desafiantes, la comunidad internacional, como nunca antes, necesita integración y confianza. Asistimos a acontecimientos alarmantes en la esfera internacional, cuyo telón de fondo son más amenazas y desafíos en aumento: el terrorismo, extremismo, delincuencia organizada transnacional, armamento rápido, así como la crispación de la Guerra Fría. Son amenazas contra la paz, la seguridad y el desarrollo internacionales. Además, el impacto nefasto del cambio climático, con fenómenos extremos de calor, inundaciones, sequías, incendios y otros desastres naturales, así como escasez de agua y la hambruna, son una amenaza para la humanidad muy grave. En este contexto, los esfuerzos mancomunados para ocuparse de esas amenazas y lograr los objetivos de la Agenda 2030 se han convertido en un imperativo superior. Por ello, valoramos el tema del 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas: restablecer la confianza y reactivar la solidaridad, acelerar la acción sobre la Agenda 2030 y sus ODS en pro de la paz, la prosperidad, el progreso y la sostenibilidad para todos. Damas y caballeros, a pesar de todo el trabajo de la comunidad internacional para lograr la Agenda 2030, el mundo no avanza hacia el logro de la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible. Es de lamentar que los países en desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo son los que pagan el precio. A pesar de progreso importante en torno a algunos ODS, sobre todo el ODS 1, el ODS 7, el ODS 12 y el 13, Tayikistán sigue afrontando dificultades a la hora de cumplir la promesa de lograr los ODS para 2030. Por ello, sabemos que la solidaridad, el financiamiento, el cumplimiento de compromisos y otras medidas prácticas deberían ver fortalecidas, lo cual exige un giro copernicano. Por ello, Tayikistán apoya la propuesta del secretario general en nuestra agenda común para invertir el rumbo y acelerar el logro de los ODS. Valoramos también el estímulo del cumplimiento de la Agenda 2030 del secretario general, que pide por lo menos $500.000 millones que se deben poner a disposición de los países en desarrollo, los menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo, es decir, una entrega anual para acelerar el logro de la Agenda 2030. También valoramos el llamamiento de reformar la arquitectura financiera internacional para que se consigan fondos estables y a largo plazo para las inversiones que se necesitan, entre otros propósitos, para el logro de los ODS y para lidiar con las cuestiones climáticas. Distinguida concurrencia, como lo hemos visto, el cambio climático afecta cada vez más a todo el mundo. Hoy hemos asistido a las temperaturas más altas ambientales a lo largo de todo el periodo en el que se han venido observando. Asia se está calentando más rápido que el promedio mundial, tal como lo señala el último informe de la Organización Meteorológica Mundial indica. El título es El estado actual del clima en el mundo. Las consecuencias perniciosas de todo ello, como las sequías, las inundaciones, los aludes y los incendios en distintas regiones del mundo, sin descontar a Tayikistán, son fenómenos de lo más alarmantes. Tayikistán, con un 93% de su territorio cubierto por montañas, sufre las consecuencias en carne propia del cambio climático y se considera como uno de los países más vulnerables en el mundo en lo que se refiere a las consecuencias que acarrea el cambio climático.
A menudo fenómenos relativos al clima, como aludes, avalanchas de lodo, inundaciones y sequías en Tayikistán, ello ha causado pérdidas humanas y de infraestructura año tras año. Por ello, Tayikistán confiere una especial importancia al marco de Sendai sobre la reducción de los riesgos ante el desastre 2015-2030, mediante el cual se pide mejorar los sistemas de alerta temprana, aumentar la inversión en programas sobre reducción de riesgos de desastres naturales y ofrecer asistencia financiera a los países en desarrollo. Tayikistán es uno de los países piloto para implementar la iniciativa del secretario general sobre alerta temprana para todos. Señoras y señores, se han registrado más de 13.000 glaciares en la República de Tayikistán. Y el 60% de los recursos hídricos de la región encuentran su venero en nuestro país. Lamentablemente, en los últimos decenios, Tayikistán ha ido perdiendo más de 1.000 glaciares, lo cual tendrá repercusiones graves para la futura seguridad alimentaria, disponibilidad de agua y los ecosistemas de Asia Central y allende esta región. El rápido derretimiento de los glaciares como fuente principal de agua dulce exige adoptar medidas concretas, como por ejemplo llevar a cabo investigación, acopio de datos y su procesamiento y mejorar la cooperación internacional. Expreso un muy cumplido agradecimiento a todos los Estados miembros. Les agradezco su cooperación a la hora de aprobar la resolución de la Asamblea General 77/158 del 14 de diciembre de 2022, referente a la declaración de 2025 como el Año Internacional para la Preservación de los Glaciares. Invito a todas las partes interesadas a que mancomunen esfuerzos de modo que se lleve a buen puerto esta resolución. Estamos más que dispuestos a cooperar con la comunidad internacional dentro del recientemente creado Grupo de Amigos de los Glaciares y para dar cumplimiento a los mandatos de la resolución. Tayikistán se convence de que esta iniciativa le dará un nuevo pábulo al nuevo movimiento mundial para echar el cartabón y evitar que los glaciares se derritan de manera tan rápida. Quisiera destacar los resultados exitosos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el examen amplio a mitad de término de la implementación de los objetivos del Decenio Internacional de Acción de Agua para el Desarrollo Sostenible 2018-2028. Sé muy bien que el cumplimiento de los compromisos contraídos por la comunidad internacional durante la conferencia contribuirán al logro del ODS 6 y a ocuparse de otros objetivos relativos al agua y de consenso internacional. Hace poco la Asamblea General, por unanimidad, aprobó otra resolución luego de esta conferencia y por propuesta de Tayikistán, Países Bajos y Senegal. Hacemos votos porque los Estados miembros y otros socios se sumen a este proceso. Cabe mencionar que Dushanbe será la ciudad anfitriona de la tercera conferencia de alto nivel de la implementación del Decenio de Acción Agua para el Desarrollo Sostenible en 2024 y la Conferencia Internacional sobre la Preservación de los Glaciares en 2025. Contamos con que la comunidad internacional participe de manera activa en estas importantes conferencias internacionales. Como país muy activo en lo que se refiere al temario sobre el agua y el clima, Tayikistán no dejará de promover la cooperación entre países y organizaciones. En el mundo actual, la creación de una economía verde se ha convertido en una tarea apremiante de la humanidad. En nuestro país, el 98% de la electricidad se genera con fuentes renovables.
fuentes hidroeléctricas y, según indicadores, Tayikistán ocupa el 6º sitio en el mundo. Un uso eficaz y racional de los importantes recursos hidroeléctricos de Tayikistán pueden ser un caldo de cultivo para la generación de energía verde en toda la región. Vemos el papel del Fondo del Clima Verde como positivo y constructivo a la hora de atender los desafíos ambientales y a la hora de adaptarse al cambio climático. En pro del plan estratégico del fondo correspondiente a 2024-2027, invitamos a los Estados miembros, sobre todo a los países en desarrollo y a otros interesados, a que contribuyan al financiamiento de su instrumentalización. Estimados amigos, la solidaridad y la integración regionales es muy importante en el mundo interconectado actual. Le permite a los países ocuparse de desafíos compartidos, comunes, promover la paz y atender debidamente las emergencias. Y hoy, gracias a las medidas conjuntas de los países en Asia Central, existe un entorno propicio para el fortalecimiento de la integración regional. Ello quedó totalmente comprobado durante la 5ª reunión consultiva de los jefes de Estado de Asia Central, que tuvo verificativo entre el 14 y 15 de septiembre del corriente en Dushanbe. La iniciativa contribuirá a crear un entorno estable de paz, cooperación, desarrollo sostenible y prosperidad en la región. Damas y caballeros, la seguridad, la estabilidad y la cooperación regional en Asia Central están directamente relacionados con la situación en el país vecino del Afganistán, el cual sigue afrontando una situación política, económica y social difícil. Como lo declarara el secretario general de Naciones Unidas, el 97% de los afganos viven en la pobreza. En estos momentos difíciles, Tayikistán reitera su compromiso de seguir ofreciendo asistencia humanitaria y ayudando en el sector de infraestructura, como en los 6 puentes de la frontera, para apoyar al pueblo afgano. Una vez más, pido a la comunidad internacional que aumente la asistencia humanitaria dirigida al pueblo de Afganistán. Y al respecto estamos dispuestos a fomentar una mayor cooperación entre los socios internacionales y otras partes interesadas. Seguimos viendo que entablar el diálogo entre afganos y el establecimiento de un gobierno inclusivo auténtico en el que participen representantes de todos los pueblos, naciones y grupos políticos y sociales, lo seguimos viendo como la mejor manera para lograr una paz duradera y una auténtica estabilidad en el Afganistán. El narcotráfico, sobre todo el que viene de Afganistán, ha tenido un aumento drástico en los últimos 2 años. Y en este periodo, las autoridades de Tayikistán decomisaron más de 10 toneladas de narcóticos en la frontera con este país, que es mucho más que en años previos. El gobierno de Tayikistán sigue tomando medidas prácticas sin cesar en el marco de la Estrategia Nacional para luchar contra el terrorismo y el extremismo 2021-2025. Nosotros, en cooperación con la comunidad internacional, pensamos celebrar la próxima conferencia sobre lucha contra el terrorismo y su financiamiento en Dushanbe en 2024. Tayikistán reitera que la respuesta a las crecientes amenazas del terrorismo, extremismo, narcotráfico de estupefacientes y otras amenazas y desafíos del mundo de hoy debe ser una respuesta amplia y sin avenencias.
En este sentido, nos parece que la Oficina de Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo debe contribuir con eficacia a la implementación integrada y equilibrada de la Estrategia Mundial de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo y otros documentos pertinentes para ocuparse de todos los aspectos de esta amenaza. También hay que centrarse en prevenir el uso de Internet para radicalizar, reclutar y promover la propaganda del extremismo y la violencia. Tayikistán aplaude la adopción en junio de 2023 del 8º examen de la Estrategia Mundial de Naciones Unidas contra el Terrorismo. Nos parece que representa un firme marco en cuanto a seguir orientando nuestro trabajo antiterrorista. Distinguida concurrencia. El entramado de nuestras sociedades se ha tejido con el hilo de distintas culturas, tradiciones y confesiones. Esta solidaridad es un cimiento firme para una vida pacífica, comprensión mutua de las distintas culturas y religiones. Por ello, la manifestación de discriminación, hostilidad racial y religiosa, entendiendo sus consecuencias negativas, son actos reprobables. Estos actos, así como la politización de cuestiones religiosas, minan la esencia misma que define a nuestra comunidad internacional. Insultos a la religión, el odio y la violencia dirigida a cualquier religión o convicción conlleva consecuencias trágicas. Las más de las veces, esos actos de provocación dan pie a la intolerancia y desconfianza, divisiones y conflictos entre las civilizaciones. En este sentido, Tayikistán reprueba con firmeza todo insulto dirigido a la santidad religiosa de los pueblos y del Sagrado Corán y a otros valores religiosos de la humanidad. Como copatrocinador de la resolución de reciente aprobación de la Asamblea General, cuyo título reza promover el diálogo entre religiones y culturas y la tolerancia y la lucha contra el discurso de odio, Tayikistán reitera la importancia que reviste la promoción del diálogo y la comprensión mutua entre las civilizaciones en pro de la paz y la armonía en el mundo. Propagar los valores de la tolerancia y de la paz es la mejor manera para luchar contra el discurso de odio, el fanatismo, el extremismo, la violencia y la apología. En solidaridad, afrontemos todo acto que pretenda dividirnos y más bien hay que crear un mundo de respeto mutuo y reconocimiento, ya que esa es la piedra angular de nuestra sociedad en el mundo. Señoras y señores, como una nación que ha hecho gala de resiliencia, estabilidad y compromiso para con la paz, Tayikistán tratará de postularse para el Consejo de Seguridad en calidad de miembro no permanente en el periodo 2028-2029 y pide a los Estados miembros a que ofrezcan su apoyo a la candidatura de Tayikistán en las elecciones de 2027. Para concluir, una vez más hago hincapié en que lograr todos nuestros objetivos convenidos solo será posible sobre la base de una comprensión mutua, coordinación, integración y tolerancia. Y a tal fin, me permito recitar el poema del famoso poeta tayiko perso, el pensador Sadi Shirazi. Sus palabras son de los más pertinentes y tienen que ver con el tema de este 78º periodo de sesiones de la Asamblea General y coinciden con nuestros compromisos compartidos. Los seres humanos son miembros de un todo en la creación de una esencia y alma. Si un miembro se ve afligido por el dolor, los otros afligidos quedarán. Gracias por su amable atención.
En nombre de la Asamblea General, doy las gracias al presidente de la República de Tayikistán. Agradezco su alocución y pido al protocolo que tenga bien acompañar a su excelencia. La Asamblea escuchará la declaración de la excelentísima Iris Xiomara Castro Sarmiento, presidenta de la República de Honduras. Pido al protocolo que acompañe a su excelencia. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a la excelentísima Iris Xiomara Castro Sarmiento, presidenta de la República de Honduras. Y le invito a que se dirija a la Asamblea. Distinguido señor presidente de esta Asamblea General, distinguido señor secretario general de esta Organización de Naciones Unidas, distinguidos jefes de Estado, representantes y delegados presentes, ciudadanos del mundo. Hoy se cumple un año de mi comparecencia ante esta Asamblea, ejerciendo como la primera mujer presidenta de la República de Honduras, que surgí de la resistencia en las calles, luchando contra el golpe de Estado que derrotó a Manuel Zelaya Rosales, presidente democrático electo. Los avances y los resultados de mi gobierno ya han sido reconocidos por la comunidad internacional y los organismos financieros. Un mayor crecimiento económico, el rescate de las finanzas públicas con la cancelación de los corruptos fideicomisos, caja única, disciplina fiscal, el pago puntual de la onerosa deuda y la disminución de la inflación y disminución del riesgo país. Cancelamos junto al Congreso Nacional la Ley de Secretos, instrumento de la corrupción del régimen anterior. Cancelamos la Ley de la Sede, que partía el territorio en 17 pedazos para entregárselo a 25 grupos económicos. En materia de seguridad, ya logramos una reducción significativa de la extorsión, de los homicidios y la violencia. Con el programa Solución contra el Crimen y la intervención de los centros penales y el estado de excepción. Asimismo, es importante resaltar para que lo registren mis adversarios gratuitos que ordené el mayor incremento al presupuesto de los sectores sociales para la reducción de la pobreza, salud, educación, la merienda escolar para todos los niños y niñas que están en las escuelas primarias. Igual retornamos al histórico programa de matrícula gratis, subsidio a los combustibles y energía gratis para los más pobres, y bono masivo para la producción agrícola, reparación de 12,000 escuelas abandonadas, caminos productivos en todos los municipios de Honduras, reparación de la red vial y en proceso la construcción de 8 nuevos hospitales. En el 2022, el anterior presidente de Honduras
fue acusado por Estados Unidos por conspirar y organizar durante una década el tráfico de miles de toneladas de droga, liderando una organización criminal que integró diferentes personajes del bajo mundo, autoridades del Estado, como alcaldes, ministros, diputados, generales y jefes de policía, algunos ya condenados. Estos asaltantes que secuestraron el Estado hoy conspiran contra mi gobierno, organizados en una alianza de políticos corruptos y de supuesta sociedad civil con el objetivo de detener las propuestas de cambios estructurales que el pueblo me ordenó en las urnas. Son los mismos que asesinaron a Morazán y hoy se oponen a la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria. Boicotean la elección del nuevo fiscal general para perpetuar la impunidad a la que están acostumbrados y entorpecer la llegada de la Comisión Internacional de Combate a la Corrupción e Impunidad, CICI. Es imposible entender la magnitud de la tragedia que sufre la mayoría del pueblo hondureño y las constantes caravanas de migrantes que llegan a Estados Unidos. Si negamos los 13 años de dictadura tutelada por la comunidad internacional, que multiplicó 6 veces la deuda pública y alcanzó la tasa más alta en la historia de Honduras de pobreza, 74%. El pueblo hondureño, en su noble aspiración de justicia, me ha mandado contundentemente a combatir y desmantelar el narcoestado y la corrupción público-privada que saqueó y destruyó la institucionalidad, adulteró la voluntad popular con sendos fraudes electorales e impuso el terrorismo de Estado con escuadrones de la muerte. El respaldo popular ha quedado demostrado con las recientes movilizaciones de la resistencia popular a nivel nacional, con cientos de miles de hombres y mujeres agradecidos que me han manifestado su apoyo por nuestra lucha, por el retorno al Estado de Derecho y la restitución de la dignidad al pueblo hondureño y la presidencia de la República. Este lunes 18 de septiembre, a mi llegada a Nueva York, después de mi participación en la cumbre del G77 más China en Habana, Cuba, cumpliendo el compromiso suscrito en mi plan de gobierno y de acuerdo al memorándum de entendimiento firmado con Naciones Unidas en el 2022, he entregado al secretario general de Naciones Unidas la propuesta oficial del convenio para el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad para Honduras, CICI, imparcial, autónoma e independiente, con capacidad de investigación y persecución de casos de redes de corrupción de alto impacto y delitos financieros. Única forma de depurar un Estado
donde las instituciones públicas, los piratas de la clase política y asociaciones público-privadas han sido infiltradas por el crimen organizado. El año próximo asumiré la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, y del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Esto comprende toda la patria grande, aquellas que soñaron los libertadores y los que luchamos por la unidad de América del Sur, de América Central, el Caribe y México. Hoy me propongo abrir los espacios de diálogo entre nosotros para formular propuestas que resuelvan los desafíos que enfrenta nuestra región. No solamente somos una de las regiones más desiguales y pobres, sino una del más bajo crecimiento económico y rezago tecnológico para enfrentar las amenazas a las que estamos sometidos. Solo apoyándonos mutuamente lograremos salir adelante. No debemos olvidar a nuestros hermanos y hermanas de Haití. La crisis humanitaria de una nación oprimida y revolucionaria merece todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad. En la tercera cumbre de la Unión Europea y CELAC, celebrada en julio pasado, expuse claramente los puntos de vista de Honduras sobre cuestiones internacionales que, como aquí he planteado, requieren de una imperiosa solución. Y en cuanto a SICA, Centroamérica, es oportuno expresar la importancia de potenciar el proceso de integración que ha tenido un lánguido proceso en los últimos 30 años, por lo que hay que manifestar una verdadera voluntad política que nos permita el avance de la unión aduanera, políticas sociales, ambientales y el seguro tránsito de personas y sus bienes. Hoy, los grandes intereses económicos se enfrentan en la guerra de Ucrania. Al final, siempre los más afectados son los países y los pueblos más pobres de la tierra, abatidos por la inflación, la escasez de alimentos y los altos costos de combustibles. El complejo industrial militar consume la mayoría de los presupuestos de los países desarrollados con billones y billones de dólares, pero contrasta con la indiferencia e incapacidad de contribuir con la humanidad y en defensa de la naturaleza. El mundo de Bretton Woods tocó fondo. Ahora nos toca reconocer que bajo el ritmo actual no llegamos a alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible y el financiamiento para la adaptación climática. No se trata de tomar medidas, sino de proponer cambios al sistema económico que requiere un profundo compromiso con la humanidad y la naturaleza. No hay mano invisible, no existe ningún derrame. La práctica nos enseña
que la aplicación del capitalismo global y el modelo neoliberal solo genera miseria, desigualdad y un individualismo demencial de sociedades de consumo frente a las grandes privaciones de miles de millones de seres humanos. Excelencias, la guerra de Ucrania debe llegar a su fin. La humanidad entera está obligada a encontrar una vía para alcanzar la paz. No podemos vivir con la amenaza permanente de un conflicto que ponga fin a nuestro planeta. Es importante terminar con las prácticas de sanciones, piratería y confiscación de bienes de una nación contra otra. No podemos hablar de un mundo civilizado cuando vivimos expuestos a ser embargados y que nuestras reservas sean congeladas en bancos extranjeros, como le ocurre actualmente a Venezuela, a quien se le confiscaron bienes, violando todas las normas del derecho internacional. Esta Asamblea de Naciones Unidas anualmente exige el fin del bloqueo contra Cuba por ser una medida arbitraria, obsoleta y contraria al derecho internacional que viola el principio del respeto a la autodeterminación de los pueblos. Condena al sacrificio a un noble pueblo que, a pesar de las limitaciones que se le imponen, continúa aportando al mundo acciones solidarias. Condenamos el largo bloqueo contra Cuba y contra Venezuela. Asimismo, exigimos la salida de Cuba en la lista de países calificados como terroristas por ser una medida manipulada, falsa y antojadiza. También se debe de eliminar las medidas y sanciones injustas contra Nicaragua, porque son barreras que nos impiden a normalizar nuestras relaciones con el país hermano. Creo en un mundo multipolar, donde el intercambio y la cooperación para el desarrollo se base en los principios de independencia, soberanía y no injerencia. Basada en estos principios, hace un par de meses abrí oficialmente relaciones con la República Popular China. Al igual, realizamos acercamientos con organismos financieros e iniciativas novedosas para nosotros, como la Corporación Andina de Fomento CAF, de la cual ya somos miembros, y las gestiones en el nuevo Banco de Desarrollo BRICS. Quiero reiterar, igual como lo hice en la cumbre de CELAC, Unión Europea, el llamado vehemente a la libertad de Julian Assange, fiel defensor de la libre expresión, un principio que todos debemos de defender. En defensa de los pueblos originarios que luchan por la tierra y los ríos, me siento orgullosa como mujer de trasladar el mensaje de nuestra compañera y mártir Berta Cáceres. Despierta, humanidad, ya no hay tiempo. Muchas gracias.
En nombre de la Asamblea General, agradezco a la presidenta de Honduras la intervención que acaba de realizar y ruego a protocolo acompañen a su excelencia. Hemos escuchado la última intervención prevista para esta sesión. El debate general continuará con la 7ª reunión plenaria a las 3 de la tarde. Se levanta la sesión.
Okay. Can we start? The government. Je déclare ouverte la 7e séance. Declaro abierta la 7ª sesión de la plenaria de la Asamblea General en su 78º periodo de sesiones. La Asamblea escuchará ahora la intervención del excelentísimo Alar Karis, presidente de la República de Estonia. Protocolo, por favor, tengan a bien acompañar a su excelencia. Au nom de l'Assemblée Générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue. En nombre de la Asamblea General, doy la bienvenida al excelentísimo señor Alar Karis, presidente de la República de Estonia. Le invito a intervenir y dirigirse a la Asamblea. Mr. President, Excellencies, dear ladies. Excelencias, distinguidos delegados, señoras y señores. En primer lugar, mi más sentido pésame al pueblo de Marruecos, que ha perdido numerosas vidas por el terremoto devastador que les ha asolado, y también a las víctimas de las inundaciones. El mundo está en constante cambio. Vivimos tiempos difíciles y momentos gloriosos también como seres humanos, como estados y sociedades. Ahora la humanidad debe hacer gala de hermandad. En este camino que recorremos, que se llama historia, debemos evitar que las situaciones catastróficas se repitan. Tenemos la capacidad de aprender del pasado. Aprender es muestra de progreso. Esto nos da esperanza. Esperanza de un futuro en el que la vida sea mejor y que estemos exentos de los errores que cometimos en el pasado. Somos distintos como seres humanos, estados, sociedades, pero estoy convencido de que hay cosas que tienen un carácter universal, como el mero deseo, la aspiración de un mañana mejor, o la alegría que nos inunda cuando hacemos algo bueno. En los momentos más duros, esa capacidad de darnos la mano para consolarnos y decirnos todo saldrá bien. Vivir en dignidad, porque somos todos iguales. Ese es un objetivo, reconociendo que esto debe basarse en la justicia, la libertad, la paz, en un mundo que respete los principios contenidos en la Declaración de Derechos Humanos. Hay muchas cosas que nos unen. Estos son los valores sobre los que debemos construir el futuro. Nuestros desafíos también son muy semejantes: garantizar la paz, la justicia, aliviar la pobreza, luchar contra el cambio climático, garantizar usos más adecuados de las nuevas tecnologías. Con un esfuerzo conjunto y una visión también común podremos encarar estos desafíos y hacer frente a estos retos de nuestra era. Nuestro mundo
se topa con crisis diversas e interrelacionadas que están mermando los logros para el desarrollo sostenible, y esto es muy descorazonador. He tenido el privilegio de dirigirme a la cumbre de los ODS el lunes y ahora quisiera hablar de otros temas de igual importancia. Hemos aprendido de los errores del pasado, hemos visto gran sufrimiento, horrores terribles, y no queremos volver a caer en situaciones que lindan con la crueldad y la barbarie. La humanidad no merece guerras, muerte, agresión. Por eso, hace 78 años, los Estados unieron fuerzas para crear las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas realmente une a las naciones. Hemos querido crear un mundo que en situaciones de necesidad muestre una ayuda solidaria, y en ese sentido hemos ido dando forma a un mundo dirigido por normas, por la justicia, por la igualdad. Pero este mundo está en peligro. Por desgracia, hay intentos de modificar estas reglas, ignorarlas incluso. Hemos constatado limpieza étnica contra grupos de población en distintos países, violencia sexual, desplazamientos forzados de miles de personas. Hemos escuchado las terribles historias de la esclavitud y asesinatos de los yazidíes en Yemen. En la guerra, miles de personas perdieron la vida. Las crisis como la hambruna y crisis sanitarias también han sido devastadoras. Hay muchas violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional. En Afganistán se niegan los derechos humanos básicos como la educación. ¿Están dispuestos o podrían aceptar ese destino para sus hijas? La población iraní lleva décadas viviendo con limitaciones graves de sus derechos fundamentales. La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos dijo hace poco que hay graves violaciones contra las minorías musulmanes en ese país. Se vulneran los derechos de las personas en la República Popular Democrática de Corea. Y estos no son solo ejemplos ni estadísticas, no son abstracciones recogidas en informes anuales, son realidades, son historias trágicas que suceden día a día a personas como nosotras. Como Hanna, que trabajaba en una tienda en Kiev cuando comenzó la guerra, recuerda tener que huir y salir corriendo buscando refugios a escuelas, iglesias, viviendas cercanas. Las bombas caían sin cesar y la única esperanza era esperar que cesasen las explosiones. Los refugios estaban abarrotados, había bebés, personas ancianas, perros, gatos. Todo el mundo estaba nervioso y no quedaba suministro en las tiendas de alimentación. Ella decidió abandonar su ciudad, Kiev, arrasada por las llamas, como otros miles de personas que huyeron para salvar su vida, recorriendo un viaje muy peligroso hasta llegar a Estonia. Nosotros recordamos ahora esa historia, una historia terrible. Rusia ha aumentado su escalada de agresión contra Ucrania, convirtiéndola en una guerra completa que comenzó hace ya más de un año. El Consejo de Seguridad cuenta entre sus filas a la Federación de Rusia como miembro permanente, un país que está destruyendo guarderías, tiendas, escuelas, mientras hablamos aquí. Que quede algo bien claro. Rusia invadió a otro país extranjero usando excusas falsas. El motivo de la agresión contra Ucrania, en realidad, se apoyan las aspiraciones coloniales e imperialistas de Rusia, que quiere destruir Ucrania ocupándolo y aprovechando sus recursos, alimentando su ideología de grandeza. Pero ¿qué tiene de grande colonizar otro país?
El resultado de esta guerra determinará el futuro de nuestro planeta, del planeta en el que nosotros y nuestros hijos viviremos. Estará regido por el uso brutal de la violencia, por los que cometen crímenes y destruyen a los demás, o se regirá por la ley y el orden, la justicia y reglas universalmente aprobadas. ¿Qué tipo de conclusiones, de lecciones se pueden aprender de la agresión de Rusia? Esta agresión será recordada por las generaciones venideras. El liderazgo militar y político, los responsables tendrán que rendir cuentas de estas agresiones de guerra contra Ucrania. Es un delito contra la paz, es un delito de agresión y es un delito de un alto dirigente. Rusia utiliza indebidamente su escaño en el Consejo de Seguridad, intentando convencer al mundo de que lo blanco es negro, pero no lo es. Una mentira siempre será una mentira, con independencia de lo bien que se presente o de lo bien que suene. Los miembros del Consejo de Seguridad cada vez creen menos las mentiras de Rusia. La Carta de Naciones Unidas dice que el propósito de Naciones Unidas es evitar y acabar con las amenazas a la paz y también erradicar los actos de agresión. Rusia ha vulnerado de forma continuada este principio básico. El hecho de que Rusia sea miembro del Consejo de Seguridad no legitima sus acciones. Un crimen es un crimen en todos los lugares del mundo. Así pues, creemos que esto se debe de señalar. Aquí en la Asamblea General hay valores, hay principios, hay reglas morales que se están poniendo en entredicho. El concepto de los juicios y los arbitrajes internacionales también corre peligro, algo que es grave para el derecho internacional. La respuesta a los crímenes de Rusia es fundamental para garantizar nuestro futuro. Señoras y señores, la situación nos insta a utilizar las herramientas a nuestra disposición para proteger el derecho internacional basado en la Carta de las Naciones Unidas. Así pues, debemos reformar el Consejo de Seguridad. Ha llegado la hora, porque no nos queda otra alternativa. Ha llegado la hora y esto es más evidente que nunca. El Consejo de Seguridad está en una encrucijada, en un callejón sin salida. No puede tomar decisiones ni actuar en cuanto a al conflicto más grave que se ha dado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La Carta de las Naciones Unidas recoge los principios básicos que son la razón de ser del Consejo de Seguridad, la paz y la seguridad internacionales, y aún así el Consejo está paralizado. Esto tiene consecuencias múltiples a nivel mundial. El no poder resolver soluciones, por ejemplo, a las situaciones migratorias, garantizar la seguridad alimentaria, entre otras. Esta tendencia tan peligrosa se deriva de la agresión de Rusia contra Ucrania. El mundo necesita un Consejo de Seguridad capaz de cumplir su tarea y responder a las expectativas de sus miembros fundadores. Pero, lo que es más, también dar esperanza de días mejores donde no se sufra la opresión, el miedo y la violencia. Los responsables de los conflictos y las agresiones tendrán que responder a la justicia, e incluso los que tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Para que el Consejo de Seguridad pueda cumplir las tareas que le encomienda la Carta de Naciones Unidas, no queda otra alternativa más que revisar la estructura y métodos de trabajo del Consejo de Seguridad. Y sí, es algo posible, y desde aquí tendríamos que levantar la voz para reclamar la reforma del Consejo de Seguridad.
Evidentemente es difícil. Somos todos diferentes, cada uno tiene sus posturas. La reforma lleva sobre la mesa ya varias décadas, pero en lugar de quejarnos de lo imposible que puede llegar a ser la reforma del Consejo de Seguridad, hagamos un esfuerzo adicional. Se lo debemos a los que se mueren de hambre, a los heridos, a los que tienen traumas psicológicos en Siria, Yemen, Ucrania y otros muchos países. ¿Quiénes serán los niños siguientes? ¿De qué país vendrán? Juntos tenemos que proteger el orden internacional basado en la Carta de Naciones Unidas. Si no logramos ponernos de acuerdo en torno a las ideas de reforma, o al menos todas ellas, busquemos puntos en común, demos pequeños pasos que nos permitan avanzar desde ya. Todos tenemos que hacer muestra de cierta flexibilidad en cuanto a la composición del Consejo de Seguridad y sus métodos de trabajo, que deben examinarse con gran seriedad. Debemos abandonar las posturas de los grupos que se han quedado anquilosadas. Hay que empezar de cero. Iniciemos una nueva página y juntos digamos alto y claro que ya basta. Demos un paso atrás, alejándonos de nuestras posturas antiguas, para avanzar 2 pasos ahora. No olvidemos lo que está en juego. El tema principal, lógicamente, tiene que ver con el derecho de veto. Nadie debería usarlo si hay una sospecha de que el que lo está usando ha actuado en contra del derecho internacional. Estonia apoya la propuesta de coherencia, transparencia y rendición de cuentas del grupo que insta para que se rinda cuentas sobre los crímenes de guerra, crímenes de agresión. En el capítulo 5 de la Carta se establece que una parte en una diferencia se abstendrá de votar en el Consejo de Seguridad. El Consejo tiene que implementar esa cláusula en todo momento, como lo hizo en las primeras etapas de las Naciones Unidas. Es inaceptable que si un agresor utiliza el derecho de veto, el Consejo de Seguridad sea incapaz de actuar. De hecho, hay una salida para evitar que un miembro use indebidamente su derecho de veto. Aprovechémosla. En el Consejo de Seguridad tiene que haber una distribución equitativa entre regiones y continentes. Los pequeños, los medianos, los estados grandes, todos ellos tienen que estar representados. Solo así tendremos el equilibrio que el Consejo necesita para abordar los problemas del mundo. Además, el Consejo de Seguridad tiene que ser más abierto y transparente para obrar con mayor eficiencia. Apoyándonos en ese convencimiento, el Consejo podrá mantener la paz y la seguridad internacionales, podrá restaurarlos. La comunidad mundial tiene el derecho a saber lo que está costando todo esto al Consejo. Si hay una solución sobre la mesa y un Estado simplemente la bloqueó, y al hacerlo aumentó el sufrimiento de un pueblo, esto tendrá que darse a conocer públicamente. Si el Estado y el Consejo de Seguridad no puede funcionar debidamente, será muy positivo que la Asamblea cobre más influencia al tratar cuestiones de paz y seguridad. Por ejemplo, en el proceso de aprobación de las resoluciones sobre Ucrania y la implementación de las iniciativas sobre el derecho de veto, lo hemos visto aquí en la Asamblea General. Tendríamos que superar colectivamente el bloqueo del veto en el Consejo de Seguridad si la situación así lo requiere. Señoras y señores, el concepto de paz y de guerra ya empezó a cambiar durante el siglo XIX. La guerra era un estado de confusión o de desorientación mental, así se concebía, y cada vez quedaba más claro que nadie salía ganando de la guerra ni se beneficiaría de ello. Los estados empezaron a entender
que los intereses nacionales se atienden mejor en tiempos de paz que en tiempos de guerra. La paz generaba bienestar. Tras las guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional dijo nunca más. Se crearon las Naciones Unidas para atender a ese propósito. Y la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es, ¿necesitamos ahora crear un nuevo orden mundial que esté a la altura de esta tarea? ¿Somos lo suficientemente sabios para usar el derecho internacional para resolver los conflictos y mantener la paz y la seguridad? Nos acercamos a días aciagos o a días de gloria. Depende de nosotros. Somos los que decidiremos nuestro propio futuro. Somos los responsables del futuro. Comencemos arreglando el Consejo de Seguridad. Muchas gracias. En nombre de la Asamblea General, agradezco al presidente de Estonia por su alocución. Protocolo, por favor, acompañen a su excelencia. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence. A continuación, la Asamblea escuchará la intervención del excelentísimo Azali Assoumani, presidente de la Unión de Comoras. Le pido, por favor, a protocolo que acompañe a su excelencia. En nombre de la Asamblea General, doy la bienvenida al excelentísimo señor Azali Assoumani, presidente de la Unión de Comoras, a quien invito a dirigirse ahora a la Asamblea. Señor presidente de la Asamblea General, señor secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, majestades, altezas, excelencias, señoras y señores jefes de Estado, distinguidos representantes de los países e instituciones con sus distintos rangos. Es un auténtico placer para mí dirigirme en primer lugar a las autoridades estadounidenses para transmitirle nuestro agradecimiento más sincero por la cálida acogida que nos han brindado y que nos brindan siempre que venimos aquí a Nueva York para participar en esta gran cita anual de la comunidad internacional. A continuación, quiero transmitir mi enhorabuena más sincera al excelentísimo señor Denis Francis por su brillante elección a la presidencia de este 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Me congratulo aún más por el hecho de que se trata de un distinguido representante de los estados insulares en desarrollo, entre los que se cuenta mi propio país, y nos enorgullece que sea él quien asuma esta gran responsabilidad. No cabe duda, excelencia, de que sus cualidades profesionales y su experiencia, sumada a la particular sensibilidad que tiene en todo lo que tiene que ver con las cuestiones de desarrollo y que se deriva del carácter insular de su origen, serán garantía de éxito en las labores de este periodo de sesiones. Aprovecho esta ocasión también para rendir un homenaje bien merecido a su antecesor, el excelentísimo señor Saba Korosi, por la eficacia con la que ha llevado a cabo su noble misión en nombre de todos nosotros. Por último, en nombre de mi propio país y de la Unión Africana, unas palabras de agradecimiento al excelentísimo señor Antonio Guterres, secretario general de la ONU, por su inversión continuada y también a sus equipos que se dedican a trabajar al servicio de esta institución común por el bien de todos. Excelencias, como presidente de la Unión Africana, quisiera hoy, ante esta augusta asamblea, hacer oír la voz de todos los estados africanos que siguen creyendo en un multilateralismo más justo y más eficaz, al ser más inclusivo y susceptible, pues, de aportar esos cambios profundos tan deseados para lograr una vida mejor en el continente y en el mundo entero.
La materialización de este deseo, estamos convencidos de que se dará a partir de una reforma profunda del sistema de Naciones Unidas. África, donde vivirán 3.800 millones de habitantes a finales de siglo y que tiene por ambición desempeñar un papel crucial en la consecución de los ODS, tiene derecho a participar en las instancias de toma de decisión mundiales y el derecho también a acceder, entre otros, al Consejo de Seguridad como miembro permanente y gozar así de sus derechos de conformidad con el consenso de Essulwini. Esta es una cuestión de equidad. La reforma de las Naciones Unidas es algo que África reclama decididamente, pero además de ser una cuestión de equidad, tiene que ver con la eficacia y la legitimidad y efectividad del multilateralismo. Aprovecho la ocasión para reiterar, en nombre de África, nuestro agradecimiento sincero a los miembros del G20 que acaban de incorporar la Unión Africana en el seno de su grupo. La Unión Africana que tengo el honor de presidir en este año 2023. Esta victoria diplomática de África y también del G20 a través de India, donde se materializó esa decisión histórica, es un motivo de esperanza, sobre todo en un momento en el que se hacen necesarias toda una serie de medidas para sacar a nuestros países de las crisis socioeconómicas. Señoras y señores, el tema de este 78º periodo de sesiones de la Asamblea, reconstruir la confianza y reactivar la solidaridad mundial, acelerar las acciones dentro de la Agenda 2030 y sus ODS hacia la consecución de la paz, la prosperidad, el progreso y la sostenibilidad para todos, llega en un momento perfecto. El continente africano se topa con múltiples desafíos que ponen en peligro su futuro y considero que esta confianza y esta solidaridad que este año se sitúan como tema clave nos aportarán las soluciones idóneas para atender a nuestras inquietudes. África debe encarar el reto de la seguridad alimentaria que cobra cada vez más peso en el continente. A pesar de las ingentes superficies agrícolas o con capacidad agrícola con la que cuenta el continente y de la mano de obra cualificada y competente de nuestra región, la inseguridad alimentaria sigue teniendo un impacto para millones de personas. Los efectos del cambio climático y el número de conflictos que se dan en el continente empeoran la situación. Además, lo mismo que sucede con la guerra ruso-ucraniana que llevó a la suspensión del suministro de cereales y de fertilizantes, generando a su vez una inflación sin precedentes. Estarán de acuerdo conmigo en que resulta inconcebible que con todo este territorio con capacidad agrícola el continente africano siga siendo un importador de productos agrícolas, lo que genera un importante déficit de su balanza comercial. Así pues, ahora que hablamos de solidaridad, ha llegado la hora de que los partenariados entre los gobiernos africanos, los organismos de desarrollo y los sectores privados, extranjeros y locales, se vean reforzados para poder hacer frente a estos retos de forma eficaz y sostenible. Ha llegado también la hora de que nuestros socios nos apoyen a la hora de ejecutar reformas ambiciosas como la transferencia de conocimientos y tecnologías para ayudar a los países más afectados, promoviendo así el desarrollo agrícola y, en particular, contribuyendo a producir y transformar sus productos a escala local para dotarlos de valor añadido y luchar así contra penurias y hambrunas. Debemos asimismo fortalecer la lucha contra los efectos del cambio climático. Y es que, como todos lo hemos observado, nuestro planeta constantemente tiene que hacer frente a distintas crisis climáticas, especialmente ciclones, inundaciones, aumento del nivel del mar, desertificación, terremotos, entre otros muchos.
Estas catástrofes tan frecuentes naturalmente tienen efectos devastadores para las economías, infraestructuras sociales, agriculturas y poblaciones, sobre todo de los más vulnerables, y generan crisis sanitarias que vienen a acrecentar la vulnerabilidad de nuestro continente. Aprovecho, por cierto, esta oportunidad para volver a expresar con emoción nuestro pésame y nuestra solidaridad a nuestros hermanos de Marruecos y Libia, países que acaban de sufrir inmensas pérdidas humanas y materiales tras estos actos naturales. También quisiera expresar nuestra solidaridad con Europa, Asia, América, con quienes también sufren plenamente las consecuencias devastadoras de incendios, inundaciones y tormentas. Además de las numerosas pérdidas humanas, los desperfectos que causan estas catástrofes naturales, hemos de subrayarlos, son inmensos y exigen también una inversión en reconstrucción y recuperación que no siempre pueden permitirse los estados, nuestros estados. Por ello, apelo a la comunidad internacional para que, con enfoques comunes, estructurados, adaptados, consideren prioritarios en el marco de la financiación los fondos necesarios para responder a las catástrofes de gran envergadura, para que podamos así facilitar a nuestras poblaciones el apoyo necesario a fin de que puedan también reconstruirse. Y quisiera sobre todo exigir una aplicación efectiva con recomendaciones de las recomendaciones vinculadas con la protección y preservación del medio ambiente, que se concreten los compromisos contraídos en materia de adaptación y mitigación, la reducción de los gases de efecto invernadero, la promesa de financiación de la lucha contra el cambio climático. Todo esto debe traducirse en actos concretos, en medidas que garanticen un mundo más seguro y próspero para todos. Y quisiera recordar la declaración de Moroni de junio pasado sobre la economía azul, así como la de Nairobi de septiembre, para que nuestros países defiendan al unísono los intereses comunes de todos a favor de un desarrollo sostenible, en particular en Dubái durante la próxima COP28, en la que esperamos que el resultado sea plenamente exitoso. Quisiera, por último, hacer un llamado al fortalecimiento de las capacidades de ONU Habitat, aportándole un apoyo más sustancial en la ejecución de la nueva agenda urbana para que pueda así apoyar a las ciudades africanas con tantísimo potencial, pero que se han tornado tan vulnerables frente al cambio climático. Honorables señoras y señores, no puedo dejar de recordar también los retos del continente africano, sin mencionar la situación política y de seguridad compleja e inquietante que prevalece allí, especialmente en el Sahel. Ya lo sabemos todos, esta región de África desde 2010 se ha visto muy afectada por la inseguridad, el terrorismo, con grupos terroristas que han intensificado los ataques tanto contra las fuerzas de seguridad como contra los civiles y las infraestructuras. Resulta, por lo tanto, urgente que la comunidad internacional refuerce el apoyo, los esfuerzos para acompañar en su estabilización a esta región, teniendo en cuenta que la aldea planetaria en la que vivimos es una aldea en la que las crisis se pueden importar con suma facilidad, con consecuencias que afectan a todas las economías y las inversiones entre estados y dentro de los propios estados. Sin duda, corresponde ante todo a los africanos dotarse de planes de desarrollo económico y social en el marco de la Agenda 2063 que permitan luchar contra la pobreza y el desempleo juvenil en particular, pero sobre todo, para evitar que estos se conviertan en rehenes de los extremistas de todo tipo. Por eso es deber también de la comunidad internacional apoyar a África en estos esfuerzos. Y es que nuestras acciones deben tener garantizada su eficacia. Además del terrorismo, el continente africano
también afronta la reaparición de cambios anticonstitucionales que comprometen la democracia, la paz, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo socioeconómico del continente. Por eso, la Unión Africana ha adoptado sanciones contra quienes cometen estos actos, exigiéndoles que vuelvan cuanto antes al orden constitucional en los países afectados. Recuerdo además solemnemente que no puede haber vida política digna de ese nombre si no se respetan los plazos electorales, los mecanismos institucionales legítimos en los que se basa la vida democrática de nuestros países. Excelencias, damas y caballeros, honorables asistentes, África, si bien se encuentra sometida a grandes presiones, lucha por su integridad regional, por su economía, por su estabilidad. Los choques económicos afectan sobremanera al potencial de crecimiento, a la vida cotidiana de nuestras poblaciones y también a la estabilidad de nuestros estados. Por ello, desde 2021 se ha creado una zona de libre cambio continental, donde también a través de un mercado continental abrigamos la esperanza de que se reactive el crecimiento de África. Y con esta herramienta esencial que tengo por misión aplicar y acelerar durante mi mandato como presidente de la Unión Africana, el continente contará con los medios necesarios para crear un efecto de palanca que le permita extraer la riqueza necesaria para afrontar su crecimiento demográfico. Y es que la zona de libre cambio permitirá concretar nuestras ambiciones comunes, avanzar hacia una industrialización continental, pues África necesita sencillamente ir más allá del mero papel de suministrador de materias primas, reforzando nuestros sectores secundarios y terciarios, creando empleo con ellos, estimulará esta zona las transferencias tecnológicas, favorecerá la inversión extranjera, pues se abrirá a los demás continentes el acceso a un mercado de más de 1.000 millones de personas. Permítaseme reiterar aquí nuestra solicitud de apoyo al fortalecimiento de las alianzas estratégicas entre África y la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, pues es que gracias a ello se podrá también fortalecer la cooperación sur-sur en interés mutuo de nuestros estados y también aprovechando al máximo las alianzas con nuestros amigos y hermanos del norte. Al igual que el resto del mundo, los países africanos hoy más que nunca necesitan paz y seguridad a fin de gozar con ello de mejores condiciones de vida. La paz y el desarrollo también pasan por la resolución de los problemas políticos y territoriales vinculados a la soberanía de los estados y la dignidad de las naciones. Y es que son estas preocupaciones las que algunos de mis homólogos africanos y a mí mismo nos llevaron a reunirnos con el presidente Zelensky y el presidente Putin en el marco de una misión de paz africana en junio pasado en Kiev y San Petersburgo, respectivamente. Estamos dispuestos, pues, a apoyar cualquier iniciativa encaminada a poner fin a esta guerra que afecta de forma negativa a nuestras ambiciones, para así favorecer el bienestar de nuestras poblaciones. Reitero asimismo, también con el objetivo de preservar la paz y la estabilidad y en nombre de la Unión Africana, la necesidad imperiosa de lograr una solución justa y equitativa a la cuestión palestina, una solución que consagre el derecho del pueblo palestino a disponer de un Estado soberano que viva en perfecta armonía y seguridad con el Estado de Israel. Recuerdo también solemnemente como presidente de la Unión Africana y de la Unión de Comoras la comorianidad de la isla de Mayotte. Recuerdo que para avanzar en la gestión de este expediente deberemos dialogar con la parte francesa, pues así lograremos solucionar este contencioso tan desagradable en interés de ambos países. Excelencias, majestades, damas y caballeros, deseo subrayar mi voluntad profunda y la del Gobierno de Comoras
de honrar las instituciones y la vida democrática en Comoras, organizando de forma libre, transparente y democrática las próximas elecciones presidenciales y de gobernadores y gobernadoras en 2024. Deseo también recordar que la Unión de Comoras ha podido poner fin al ciclo de inestabilidad política que había caracterizado la vida política de Comoras desde la independencia en 1975 gracias a la política de reconciliación nacional que yo llevo a cabo desde 2000. Una política que, apoyada por la Unión Africana y las Naciones Unidas y todos nuestros demás asociados, ha brindado estabilidad al país. Una política que tenemos por deber consolidar y prorrogar. Desde 2002, la fecha del 26 de mayo se ha convertido en un referente simbólico de la alternancia en Comoras, puesto que en aquella fecha es cuando se realiza el traspaso de poderes al cabo de las elecciones presidenciales que se celebran de forma libre y transparente. Y por ello, precisamente por ese deseo constante de preservar la paz y estabilidad en la Unión de Comoras, solicito nuevamente su apoyo y acompañamiento para que las próximas elecciones presidenciales y de gobernadores, previstas para diciembre y enero, contemos con las condiciones idóneas para celebrarlas. Concluyo ya expresando el anhelo de que el 26 de mayo de 2024 marque una vez más la madurez política de Comoras y de los comorienses, para que la ceremonia de investidura del próximo presidente de la Unión de Comoras simbolice una vez más el anclaje y la fuerza democrática de Comoras. Gracias. Muchas gracias. Deseo agradecer al presidente de la Unión de Comoras la locución que acaba de pronunciar y ahora le ruego a protocolo que lo acompañe. A continuación, escuchará la Asamblea una locución a cargo de Luis Rodolfo Abinader, presidente de la República Dominicana, y ruego a protocolo que tenga bien acompañar a su excelencia. Au nom de l'Assemblée Générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à... En nombre de la Asamblea General tengo el honor de ofrecer el uso de la palabra al excelentísimo señor Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, a hacer uso de la palabra ante la Asamblea. Excelentísimo señor Denis Francis, presidente del 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Excelentísimo señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Excelentísimos señores jefes de Estado y de Gobierno. Honorables jefes de delegaciones, señoras y señores. Avanzada la segunda década del siglo XXI, la humanidad afronta retos heredados y nuevos obstáculos que requieren acción. Debemos ver estas calamidades como oportunidades que nos conminan a trabajar juntos para superarlas. República Dominicana tiene el firme compromiso de que podamos construir un modelo de desarrollo humano, inclusivo, justo y sostenible. Sin embargo, es legítimo preguntarnos, ¿estamos realmente encaminados a lograrlo? Las diversas crisis generadas por el cambio climático han tenido impactos devastadores para nuestro planeta y para nuestras sociedades, como las sequías, la subida del nivel del mar, la pérdida de la biodiversidad, los fenómenos meteorológicos extremos, entre otros. Estos impactos han generado un pasivo ambiental que amenaza fuertemente todo el progreso que hemos alcanzado en las últimas décadas. Como economía en desarrollo y con una huella de carbono negativa, estamos haciendo nuestra contribución a la mitigación del cambio climático, incentivando el uso de energías renovables, pero sabemos que este es solo un paso en el largo camino de la sostenibilidad, porque todavía tenemos una gran dependencia de combustibles fósiles. El petróleo sigue siendo importante para nosotros. Aprovecho este espacio para llamar la atención sobre la práctica del control de la oferta de los países exportadores para mantener elevados los precios del crudo en perjuicio de los países importadores. En esta asamblea representativa de unos y otros, deberíamos discutir y aprobar un mecanismo financiero que garantice la estabilidad de los precios del crudo a países importadores de renta media y baja, como lo es el nuestro. Se han dado pasos importantes para enfrentar la emergencia climática, como la reciente adopción de la Convención para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina en zonas fuera de la jurisdicción nacional BBNJ,
convención que firmaré en la tarde de hoy. Pero faltan muchos pasos aún más contundentes, entre otros la adopción del índice de vulnerabilidad multidimensional IBM de aplicación para todos los países en desarrollo o la implementación del Fondo de Pérdidas y Daños para proporcionar asistencia financiera a las naciones más vulnerables a los efectos del cambio climático. También quiero resaltar la cumbre internacional a celebrarse en Antigua y Barbuda en mayo del 2024 sobre los pequeños estados insulares en desarrollo, en la cual nuestro país estará presente como miembro del comité preparatorio. Asimismo, es urgente la creación de un mecanismo de financiamiento en condiciones favorables para que los países de renta media puedan enfrentar los retos que plantea el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS 2015 al 2030. La falta de acceso a recursos adecuados fue justamente una de las razones por las que la mayoría de los países no lograron cumplir con los objetivos del desarrollo del milenio. Como ha declarado el secretario general del Sistema Financiero Internacional, el sistema financiero internacional está roto. República Dominicana cree firmemente en una reforma profunda a la arquitectura financiera internacional que beneficie a todos los países de manera equitativa. Otro de los efectos nocivos del cambio climático afecta particularmente a nuestra región del Caribe. Me refiero a la proliferación masiva del sargazo. Esta alga que devora las costas caribeñas, incluyendo las de Estados Unidos y México, tiene gravísimos impactos económicos, sociales y medioambientales, especialmente para el turismo, que representa hasta un 75% de la economía de algunos de los países del Caribe. República Dominicana ha creado una mesa multisectorial para lidiar con este problema y aspiramos a que los países desarrollados contribuyan con la solución. Señor presidente, uno de los pilares de nuestro compromiso para alcanzar un contrato social más justo y un Estado más efectivo ha sido y siempre será la lucha contra la corrupción. La ciudadanía dominicana la ha asumido como respuesta a uno de sus principales reclamos. Los distintos indicadores internacionales sobre la percepción de la corrupción confirman los avances que mi gobierno ha logrado en este sentido. En otro orden, quiero aprovechar para reiterar ante esta Asamblea la candidatura de República Dominicana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2024-2026 en las elecciones que se celebrarán el próximo mes. Esta candidatura representa nuestro firme compromiso con la defensa de los derechos humanos. Distinguidos colegas, al observar la isla de la Española desde el espacio, háganlo desde su celular a través de Google Earth. Se percibe una diferencia palpable y desgarradora. Una mitad verde y floreciente que corresponde a la República Dominicana, que ha priorizado la conservación y gestión sostenible de sus recursos naturales. La otra mitad, desprovista de esa rica cubierta forestal, refleja el dramático paisaje deforestado de Haití. Esta frontera natural no es solo una lección geográfica, sino es un potente recordatorio de lo que le espera al mundo si continuamos ignorando las alarmas de la naturaleza. Señoras y señores, Haití hoy no solo sufre una tragedia medioambiental, sino también una inestabilidad política y social que puede convertirse en una amenaza para toda la región. No me es grato recordar el llamado que hice hace 2 años atrás a esta Asamblea General cuando dije: desde que este gobierno asumió el poder, hemos venido anunciando la posibilidad de que la situación haitiana pueda desbordar las fronteras de ese país, incidiendo como un factor de inseguridad en la región. De ahí la necesidad de que esta comunidad de naciones asuma de una vez y por todas el tema haitiano como uno de altísima prioridad y de permanente seguimiento. Hoy, 2 años después, se verifica la dura realidad de esa advertencia. Un pequeño grupo de particulares haitianos ha retomado la construcción de un canal de trasvase ilegal en territorio haitiano para extraer agua del río Dajabón en violación de los tratados fronterizos dominico-haitianos.
La comunidad internacional debe conocer que el río Dajabón nace en Loma de Cabrera y la mayor parte de sus 55 kilómetros recorren nuestro territorio hasta desembocar en la bahía de Manzanillo en Montecristi. Solo 2 kilómetros entran en territorio haitiano. Y en ese pequeño tramo del lado de Haití es donde están haciendo el canal. La información que disponemos indica que es una maniobra de control de agua por parte de una reducida élite económico-política para lucrarse con su venta a pequeños productores de la zona. La idea de ese proyecto nunca fue comunicada oficialmente al gobierno dominicano, ni se suministró documentación sobre su envergadura, su impacto ambiental y la identidad de sus beneficiarios finales. A pesar de la exigua información disponible, los análisis que hemos realizado demuestran que la obra pone en riesgo el acceso al agua de centenares de familias agricultoras dominicanas y haitianas, aguas abajo de donde se construye el canal. Además, el proyecto pone en peligro de inundación tanto el Parque Industrial Codevi, 300 metros aguas abajo del canal, y a sus 19.000 trabajadores haitianos, como también a una parte de los habitantes de las ciudades fronterizas de Dajabón y Juana Méndez. Y como si fuera poco, tendría efectos ecológicos nocivos, afectando la laguna de Saladilla, una de las principales humedales de la República Dominicana. Desde abril de 2021, nuestro gobierno ha solicitado a las autoridades haitianas reiteradas veces detener la construcción unilateral e ilegal de dicha obra. El propio gobierno haitiano ha señalado que no se trata de una obra gubernamental, pero no la ha detenido producto de la debilidad institucional y la crisis de orden público y seguridad en ese país. La situación ya ha derivado en una delicada animosidad a ambos lados de la frontera. Ante este acto ilícito internacional, cometido por particulares en una parte del río que se encuentra en territorio haitiano, el gobierno dominicano se ha visto obligado a tomar medidas contundentes, como el cierre de la frontera con Haití, para garantizar la seguridad y el interés nacional, así como para proteger nuestros ríos, medio ambiente y producción agrícola. No tenemos, ni deseamos, ni buscamos una confrontación con el pueblo haitiano, pero sí estamos enfrentando a los actores incontrolables que mantienen la inseguridad en Haití por sus intereses particulares y que ahora conspiran también contra la estabilidad de su gobierno y la seguridad de los recursos hídricos. Señor presidente, sin lugar a dudas, el problema de Haití ya no está en Haití, está en manos de la comunidad internacional. Y por esta razón respaldamos firmemente la postura responsable del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresada ayer desde esta misma tribuna y que nosotros vamos a repetir ahora. El Consejo de Seguridad tiene que autorizar de forma urgente la misión de seguridad respaldada por la ONU. Ya el Consejo de Seguridad ha aprobado 3 importantes resoluciones creando un régimen de sanciones, un esfuerzo para detener el flujo ilícito de armas y un llamado a la creación de una fuerza multinacional para asistir a la Policía Nacional Haitiana, como han solicitado el gobierno de ese país y el secretario general de esta organización. Aplaudimos el importante gesto solidario de Kenia de liderar la fuerza multinacional y el de Jamaica y Bahamas de aportar efectivos. Aprovecho la ocasión para agradecer de forma particular al presidente de Kenia, William Ruto, por su solidaria y humanitaria disposición a liderar a través de esta misión la búsqueda de la paz y la estabilidad del pueblo haitiano. Además, deseamos que todos los países que están considerando jugar un rol en este encomiable esfuerzo a actuar con determinación. Lo que ocurre en Haití es una ruptura del orden público por parte de elementos criminales sin ninguna reivindicación política o ideológica, por lo que acoger la solicitud de ayuda de las autoridades haitianas enviando una fuerza multinacional es cónsono con el espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas y del mandato de esta organización, acorde con el derecho internacional para garantizar la paz. Estamos todos conscientes que el proceso de pacificación en Haití debe asumirse junto a un pacto social y político. En ese sentido,
encomiamos la noble gestión que viene desarrollando el grupo de personas eminentes de CARICOM para lograr un acuerdo político que permita la mayor legitimidad posible para la aceptación de una fuerza multinacional y la celebración de elecciones justas, libres y transparentes. En ese particular, quiero reconocer al primer ministro Andrew Holness de Jamaica por todos sus esfuerzos. Al tiempo también de agradecer al secretario general por su trabajo en atender esta crisis, le hacemos un llamado a redoblar sus esfuerzos por lograr el despliegue inmediato de la fuerza multinacional en Haití. Hacemos también un llamado al Consejo de Seguridad a aprobar dicha resolución ahora, porque el tiempo se agotó. Señor presidente, República Dominicana, durante siglos de convivencia, muchas veces difícil, junto al pueblo haitiano, ha dado muestras evidentes de incansable solidaridad. Haití necesita mucho y quiero reiterar nuestra solidaridad con el pueblo haitiano, pero sin olvidar que nuestra principal responsabilidad es defender los intereses del pueblo dominicano. Así lo hemos hecho siempre, así lo hacemos y tengan por seguro que así lo seguiremos haciendo, porque no hay ni habrá nunca una solución dominicana al problema haitiano. Señoras y señores, no esperemos a que la próxima advertencia sea crónica de una tragedia anunciada. Que este momento, en el 78º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, marque un renacimiento en nuestra determinación colectiva para forjar un futuro más seguro, inclusivo y sostenible para Haití y para todos. Hago un llamado final. Este escenario global nos desafía a actuar no solo como naciones individuales, sino como una colectividad unida, con una visión compartida y un propósito común. La historia nos juzgará no solo por las palabras que pronunciamos en estos sagrados salones, sino más crucialmente por nuestras acciones en el terreno de la realidad. No le fallemos al futuro. Muchas gracias. En nombre de la Asamblea General quisiera dar las gracias al representante y presidente de la República Dominicana por la locución que acaba de pronunciar y ruego a protocolo que tenga bien acompañar a su excelencia. A continuación escuchará la Asamblea la declaración de la excelentísima señora Maya Sandu, presidenta de la República de Moldova. Y ruego a protocolo que tenga bien acompañar a su excelencia. En nombre de la Asamblea General tengo el honor de dar la bienvenida a la excelentísima señora Maya Sandu, presidenta de la República de Moldova, y la invito a hacer uso de la palabra ante la Asamblea General. Mr. President, Mr. Secretary. Señor presidente, señor secretario general, excelencias. Una vez más, me dirijo a ustedes muy honrada de intervenir ante la Asamblea General de las Naciones Unidas representando a la República de Moldavia, un país que está en primera línea en la lucha por la democracia. Moldavia a día de hoy es más fuerte y más resiliente que hace un año. Estamos decididos en defender nuestra creencia en un futuro democrático y nos mantenemos firmes, unidos con Ucrania, mientras nuestro vecino sigue resistiendo a la brutal invasión de Rusia, un ataque a su soberanía y su estilo de vida. Estamos junto con Ucrania hasta que alcance la victoria, porque cuando Ucrania venza, el mundo libre vencerá. Hoy más que nunca el apoyo a Ucrania no debe mermar. Por favor, sigan apoyando a Ucrania. Señoras y señores, Ucrania, Moldavia, Europa y el mundo libre encaran ataques externos contra nuestros valores, pero los países como el mío, que se han librado de las cadenas imperialistas, no están dispuestos a volver a caer en la servidumbre. Seguimos luchando. No nos encontramos ante una amenaza militar inminente, a diferencia de nuestros vecinos y amigos ucranianos, pero cada día tenemos que luchar
contra los asaltos híbridos de Rusia. Rusia ha sumado fuerzas con actores corruptos para desestabilizarnos. Entre sus herramientas híbridas se incluyen el chantaje energético, el apoyo a los movimientos separatistas, el patrocinio de protestas antigubernamentales masivas, ciberataques y campañas de desinformación. Han intentado socavar nuestro gobierno democráticamente electo, pero siempre han fracasado. Sabemos que lo volverán a intentar. Pronto celebraremos elecciones y no me cabe duda de que intentarán reducir la capacidad de nuestros ciudadanos de tomar sus propias decisiones democráticas. Esta amenaza no es exclusiva de nuestro país. Hay otros muchos en Europa y más allá de nuestro continente que sienten la tenaza de la injerencia extranjera en sus procesos democráticos. Estos asaltos híbridos son llevados a cabo por los que se oponen no solo a la democracia, sino a todas las democracias liberales. Debemos permanecer vigilantes y debemos seguir unidos. Distinguidos representantes, nosotros, contra todo pronóstico, hemos podido preservar la paz en Moldavia, incluyendo en la región de Transnistria, donde las tropas rusas están asentadas de forma ilegal y donde hay graves preocupaciones por violaciones de derechos humanos, algo muy preocupante. Nuestro compromiso para alcanzar una solución pacífica sigue inquebrantable y desde aquí hago un llamamiento para la retirada incondicional de esas fuerzas militares rusas. Teniendo en cuenta los retos interrelacionados, la resiliencia de Moldavia no ha sido tarea fácil. Sin embargo, nos enorgullecemos y nos animamos al pensar que no estamos solos. Nuestros amigos y aliados, el mundo libre en su totalidad, nos acompañan. Crear resiliencia implica que Moldavia ha pasado de depender únicamente en el gas ruso a contar ahora con una mezcla de fuentes de energía y almacenamiento de emergencia. Estamos creando también líneas eléctricas conectándonos con Europa, invirtiendo en eficiencia energética y buscando fuentes renovables de energía. La verdadera medida del éxito de la democracia es la capacidad de ofrecer una vida mejor y beneficios económicos reales a los ciudadanos. El refuerzo de nuestra economía, mientras la guerra arrasa más allá de nuestras fronteras, es un reto mayúsculo, pero estamos decididos y no cesaremos en nuestro empeño. Las empresas pequeñas y medianas pueden acceder ahora a financiación para crecer. Contamos con servicios digitales públicos que están ayudando a reducir la burocracia. El mercado comunitario está abierto a las exportaciones de nuestras frutas y verduras. La inflación se ha reducido del 10%. Un 10% desde la cifra récord del 35% en octubre. Las agencias crediticias principales han mejorado sus pronósticos en nuestro país. Estamos reformando de forma integral el sistema de justicia, redoblando esfuerzos para acabar con la corrupción y la delincuencia organizada. Parte de estos esfuerzos incluyen reducir la influencia pertinaz de los oligarcas fugitivos, capturándolos de uno en uno. Me siento muy agradecido a todos los que están aquí y que han decidido imponer sanciones a esos individuos. El siguiente paso crucial en esta andadura será garantizar que el dinero robado se retorne al pueblo de Moldavia. Como prueba de nuestro compromiso en cuanto a la percepción de la corrupción, medida por Transparency International, hemos mejorado subiendo en 24 escalones en los últimos 2 años. Es nuestro mejor registro en 10 años. En cuanto al índice de Estado de Derecho, que forma parte del proyecto World Justice, hemos avanzado en 14 puestos desde 2020. La mayor resiliencia también viene de la mano de redes de transporte mejoradas con Europa. Algo de vital importancia, teniendo en cuenta el bloqueo ruso de los puertos ucranianos y la alteración de las rutas por carretera. Estamos mejorando nuestras carreteras y ferrocarriles con infraestructuras modernizadas que potenciarán el comercio y generarán empleos. Además, apoyamos los canales o las vías de solidaridad para Ucrania, garantizando que los cereales lleguen a las regiones donde más se necesitan y que un día estas vías puedan permitir una reconstrucción posguerra en Ucrania. Estamos creando resiliencia y defensas
y así Moldavia es reconocido cada vez más como contribuyente de la seguridad regional, como un país vecino robusto de Ucrania y socio de la UE para luchar contra los retos a la seguridad. Nuestro compromiso es global también. Hombres y mujeres moldavos contribuyen activamente en las misiones de mantenimiento de la paz, entre otras en la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano. Nuestro compromiso para con la seguridad del continente se materializó recientemente al albergar en junio la cumbre de la Comunidad Política Europea. Señoras y señores, el progreso económico, la mejora de la seguridad, el refuerzo de nuestra democracia son parte de nuestro viaje hacia la membresía de la Unión Europea. Las aspiraciones europeas de Moldavia son de sobra conocidas. En mayo pasado, 100.000 moldavos reunidos en Chisinau reafirmaron su compromiso con la democracia y la membresía de la Unión Europea. Quisiera decirles algo alto y claro. La membresía de la Unión Europea en Moldavia no es solo una opción política, es la única manera de proteger nuestra libertad, paz y democracia. La ampliación de la UE es la única vía para garantizar que nuestra vecindad se mantenga en el mundo libre y que podamos garantizar vidas mejores a nuestros ciudadanos. Demuestra también el compromiso de la Unión para con la paz, el motivo por el cual se creó la Unión Europea. Pensando en la membresía, consideramos que se debe de garantizar un proceso justo centrado en el mérito, y nosotros hemos hecho lo que nos corresponde con diligencia. Teniendo esto en mente, instamos a la Comisión Europea y a los miembros de la UE a que nos apoyen. Quisiera hacer también un llamamiento, más allá de las fronteras de la UE, a todos los países del mundo libre, en particular a aquellos que cuentan con democracias bien establecidas y robustas y que se han beneficiado de sus beneficios durante ya años, los que entienden mejor su valor. El éxito o el fracaso de una democracia tiene una resonancia mundial. Cuando una democracia prospera, inspira la esperanza en otras. En cambio, cuando fracasa, puede generar un efecto dominó. Hoy la lucha por la democracia por doquier es la lucha por la democracia en todo el mundo. Y en esta lucha interrelacionada por la democracia saldremos victoriosos. Gracias. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic. En nombre de la Asamblea, agradezco a la Presidencia de Moldova por su intervención. Protocolo, por favor, acompañen a Su Excelencia. A continuación, vamos a escuchar la intervención del excelentísimo Julius Maada Bio, Presidente de la República de Sierra Leona. Protocolo, acompañen al Presidente. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Julius. En nombre de la Asamblea General, doy la bienvenida al excelentísimo Julius Maada Bio, presidente de Sierra Leona, a quien invito a dirigirse a la Asamblea. Your Excellency Dennis Francis, President of... Presidente General de la Asamblea General, señor Francis, Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, Excelencias, colegas jefes de Estado y de Gobierno, distinguidos señores y señoras. Permítame hacer extensiva mi felicitación, señor, por su elección a la presidencia de este 78º periodo de sesiones de la Asamblea General. Mi delegación y yo mismo estaremos a su lado, comprometidos a fortalecer la piedra angular que es esta casa durante su mandato. Unas palabras de agradecimiento también a su predecesor, el señor Csaba Kőrösi de Hungría, cuyo hábil liderazgo a la cabeza del 77º periodo de sesiones es un modelo a seguir. Unas palabras para el estimado Antonio Guterres, secretario general, su compromiso para fraguar un consenso global, luchar contra la pobreza, las crisis
mundiales y para impulsar los objetivos de desarrollo sostenible es un legado de su liderazgo. Señor presidente, el alma de Sierra Leona como panafricana encuentra un lugar perfecto en el tema de la Asamblea General de este año, reconstruir la confianza y reactivar la solidaridad mundial. Como prueba de su espíritu democrático duradero, el 24 de junio se celebraron elecciones pacíficas y democráticas a través de las cuales el pueblo de Sierra Leona eligió a sus líderes en distintas instancias de gobernanza. Mi reelección como presidente por segundo mandato, segundo y último, es una muestra de de confianza a mi liderazgo y también del compromiso de que Sierra Leona siga siendo un bastión pacífico de oportunidades y esperanza. Una nación en la que la aspiración a abundantes puestos de empleo, seguridad alimentaria, educación de calidad, servicios de salud equitativos no son quimeras, sino realidades, donde la justicia y las oportunidades no son prerrogativas de unos pocos, sino el derecho de todos. Señor presidente, teniendo presente los reveses mundiales desde la pandemia, las tensiones geopolíticas que se han materializado en la guerra de Ucrania y las crisis alimentarias, entre otros, quiero manifestar aquí mi apego a las libertades y derechos fundamentales. Nos apoyamos en el legado del pasado. Hemos acabado con leyes obsoletas que llevaban en vigor siglos. Hemos desechado la pena de muerte, relegada al olvido. Hemos luchado contra la corrupción. Nuestra dedicación para con la educación es evidente. 800.000 nuevos educandos han podido escolarizarse y hemos aumentado la financiación nacional para la educación, situando la partida destinada a educación en un 22% de nuestro presupuesto. La inclusión es un principio rector, garantizando acceso a educación primaria y secundaria de calidad para todos. Nuestro compromiso también tiene que ver con acabar con las barreras a la igualdad y así mi gobierno declaró el estado de emergencia ante los crímenes de violencia de género y sexuales. Queremos que impere la solidaridad en el acceso a la justicia, con reparación para las víctimas y el reconocimiento el 18 de noviembre por esta Asamblea como Día para la Prevención de los Abusos y Violencias Sexuales. Nuestra Agenda de Igualdad y de Empoderamiento de la Mujer de 2022 es una muestra de nuestro compromiso con estos temas. A través de esta ley incluimos el compromiso de nuestra nación con orgullo para garantizar un mínimo de un 30% de los puestos públicos ocupados por mujeres, garantizando oportunidades de empleo igualitarias, ampliando las bajas por maternidad y haciendo que nuestras instituciones financieras busquen fórmulas que amplíen el acceso de las mujeres a recursos financieros que merecen por pleno derecho. Ahora que entro en mi segundo mandato, señor presidente, quisiera destacar los 5 pilares en los que mi gobierno apoya su trayectoria nacional de desarrollo y de progreso social. Primero, seguridad alimentaria, vinculada con la inversión en agricultura, pensando no solo en alimentar a nuestra nación, sino en potenciar la creación de empleo, impulsar el crecimiento económico y aliviar el peso de la pobreza. 2. Desarrollo del capital humano.
diseñado para adaptarse a los tiempos modernos, con un especial hincapié en la igualdad de género. 3. Modelo de empleo juvenil, que promete a nuestras generaciones más jóvenes que su energía, su pasión y su ambición encontrarán terreno fértil en Sierra Leona. 4. Tecnología puntera y programa de infraestructuras pensados para sentar las bases de crecimiento económico y sostenible. 5. Reforma profunda de la arquitectura pública, garantizando una mayor eficiencia, profesionalismo y prestación de servicios. Los ODS para la paz, prosperidad, progreso y sostenibilidad para todos. Señor presidente, hace 78 años nacieron las Naciones Unidas, del entendimiento profundo de que la paz, el desarrollo y los derechos humanos están íntimamente relacionados. Cada elemento alimenta a los demás, generando un equilibrio esencial para la armonía mundial. En este momento de la historia recordemos las nobles ambiciones consagradas en la Carta de las Naciones Unidas, propiciar la cooperación internacional, superar los retos tanto económicos, sociales, culturales o humanitarios, a través de la unidad y de un propósito compartido, se podrá alcanzar la promesa de un mundo más justo y más pacífico, de un mundo mejor. El tema de este debate general abre, pues, un abanico de posibilidades para forjar de manera armoniosa ese futuro que perseguimos a través de la aceleración de las acciones dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En nuestro mundo se enfrenta a retos formidables: la pobreza generalizada, el hambre, el cambio climático que se cierne sobre nosotros, los conflictos emergentes y sostenidos. Para honrar nuestros compromisos de la Agenda 2030, los Estados miembros de Naciones Unidas deben revivir el fuego de la confianza y galvanizar una solidaridad mundial. La confianza requiere armonizar los recursos y la sabiduría colectiva. Una cohesión inquebrantable que se requiere aun cuando tengamos posturas filosóficas diversas. Para conseguir la Agenda 2030 debemos seguir decididos a no dejar a nadie atrás. Debemos defender la inclusividad, reconociendo el valor intrínseco de todos los individuos con independencia de sus circunstancias. Se han hecho avances, pero el camino por delante es complicado. Son retos que también presentan oportunidades para la innovación y con la colaboración, para reimaginar nuestras prioridades globales. Paz y seguridad regionales en el seno de la CEDEAO. Señor presidente, vemos con gran preocupación los aumentos de inseguridad y la erosión de la gobernanza democrática y de las ideas democráticas en la subregión del sur de África y del Sahel. Y con nuestros aliados de la CEDEAO manifestamos esta inquietud ante los atentados a los gobiernos constitucionales, que son la piedra angular de la democracia. Y estos atentados van en contra de nuestra unidad africana. Nos mantenemos unidos, pero no es fácil preservar las cosas como están. La verdadera estabilidad y la paz duradera no pueden venir de resistirse a las amenazas o de crear muros. Más bien surgen de diálogos genuinos, abiertos.
Hay que estar dispuestos a encontrar terreno común en el diálogo. Hacemos hincapié en la importancia del diálogo, pero no podemos ignorar tampoco una realidad crucial: las amenazas en curso a la estabilidad constitucional de nuestro continente, que son muestras de problemas más profundos. Toda acción que socave el Estado de Derecho está vinculada con cuestiones subyacentes que tienen que ver con injusticias pasadas y presentes, con la pobreza, el desempleo generalizado, los peligros de la discriminación. Nuestro deber está claro. Debemos sacar a nuestros pueblos de la pobreza. Deberíamos concentrarnos en crear puestos de trabajo y en apoyar a las industrias que puedan beneficiar a nuestros países y a nuestro continente. Señor presidente, las reformas nacionales electorales son otro tema que quisiera tocar. Las elecciones, como vectores de transformación democrática, refuerzan a los gobiernos y permiten transiciones pacíficas. Tras el éxito de las elecciones de mi país en junio, el 24 de junio, mantenemos nuestra determinación de reforzar nuestras bases democráticas. Reconocemos la trascendencia de profundizar nuestra democracia y así he creado un comité de examen del sistema electoral nacional para encarar los retos históricos que caracterizan nuestro proceso electoral. Desde las elecciones generales que se llevaron a cabo tras la Guerra Civil, que concluyó en 2002, se celebraron este año las primeras elecciones generales en Sierra Leona desde hace 20 años, en un proceso electoral que se ha topado con múltiples desafíos logísticos. Para hacer frente a dichos retos históricos y para consolidar nuestros avances democráticos, es necesario un examen integral del sistema electoral para reformar la estructura electoral de Sierra Leona. El Comité de Examen del Sistema Nacional Electoral estará formado por personal gubernamental, sociedad civil, partidos políticos, organizaciones profesionales y socios de desarrollo. Le corresponde la tarea de evaluar los marcos jurídicos existentes, los arreglos institucionales y los informes de las misiones observadoras. Su mandato se amplía hasta la propuesta de reformas vitales que refuercen la integridad electoral de Sierra Leona. Son acciones que recogen nuestro compromiso de forjar un entorno propicio al diálogo, afirmando la gobernanza democrática y propiciando una paz duradera. Señor, es lamentable señalar la decisión de algunos Estados miembros de introducir medidas coercitivas unilaterales, incluyendo restricciones a visados a los ciudadanos de Sierra Leona, tras las elecciones nacionales recientes. Observamos que este tipo de medidas unilaterales que contravienen el derecho internacional han sido muchas veces la respuesta a resultados electorales en otras naciones africanas para ejercer presión política. Como miembros de la comunidad internacional basada en reglas, los Estados africanos obran por la soberanía y la cooperación basada en el respeto mutuo y en el entendimiento. En los procesos democráticos, toda democracia debe hacer frente a sus propios retos únicos. Sin embargo, la esencia de la soberanía, según se define en la Carta de las Naciones Unidas, consiste en la capacidad de los Estados miembros de encarar y resolver las cuestiones internas de manera independiente y sin presiones externas. En nuestra participación en la esfera internacional, confiamos en que impere el entendimiento y el respeto mutuo, sobre todo en relación a temas importantes como las elecciones nacionales. El diálogo constructivo y los canales abiertos de comunicación tendrían que ser los pilares de nuestras relaciones internacionales, no las medidas coercitivas unilaterales que no sirven para mejorar o reforzar la democracia, sino que más bien limitan las relaciones entre las naciones. Sierra Leona sigue decidida en su compromiso
de garantizar elecciones libres, justas y creíbles, respetuosas con el Estado de Derecho. Creemos que el progreso democrático es una andadura y su ritmo varía de nación en nación. Respetamos las sendas que cada país haya asumido en su búsqueda de la democracia y anticipamos el mismo nivel de respeto y de entendimiento por la nuestra. Aspiramos a crear relaciones basadas en la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo, todas encaminadas a alcanzar un futuro global compartido. Paso ahora a hablar del Consejo de Seguridad. Sierra Leona asumirá un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el periodo 2024-2025 y somos muy conscientes de nuestro deber compartido de preservar la paz y la seguridad internacionales. El vínculo estrecho entre paz, desarrollo y derechos humanos será el faro que oriente nuestras prioridades. Estamos completamente decididos y comprometidos a forjar un mundo en el que estos ideales no sean meras aspiraciones, sino realidades concretas para todos. Sierra Leona suscribe la idea del multilateralismo como base de la paz y seguridad mundiales. Nuestra visión es servir y a través de nuestra presencia poder canalizar las voces de la región africana, de los miembros de la CDAO, entre otros. Aspiramos a la serenidad y a la justicia y nos comprometemos a colaborar con los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad y también con los 10 miembros electos y los 3 representantes africanos. En cuanto a la reforma en sí, señor presidente del Consejo de Seguridad, Sierra Leona reconoce que este es un tema acuciante que tiene que ver con la legitimidad, la representación equitativa y la transparencia del Consejo de Seguridad. En un mundo cuyas realidades geopolíticas han ido cambiando, la auténtica paz y seguridad dependen de la reforma y redinamización del Consejo de Seguridad y de la revitalización de la Asamblea General. Junto con otros Estados miembros de Naciones Unidas, Sierra Leona se comprometió en la Cumbre Mundial del 2005 a apoyar la reforma del Consejo de Seguridad como elemento central de nuestros esfuerzos para reformar las Naciones Unidas, para darle un carácter más representativo, para convertirla en un órgano más eficiente y transparente y reforzar así su eficacia y legitimidad en la implementación de sus decisiones. Si bien este discurso ha avanzado, las injusticias históricas vividas, sufridas por el continente africano, siguen sin resolverse en las negociaciones intergubernamentales. África queda como la única región sin representación permanente en el Consejo de Seguridad, y esto es un hecho flagrante, además de estar infrarrepresentada de manera muy notoria como categoría de no permanente. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se ha quedado atrapado en la era de 1945, cuando gran parte de África, por desgracia, era presa del colonialismo. No debemos permitir que este paradigma colonialista persista 3/4 de siglo después. África reclama 2 puestos permanentes aparejados con los derechos que de ellos se derivan, incluyendo el veto en caso de mantenerse, y 5 puestos no permanentes. Son cuestiones de equidad, de justicia, y además es nuestro derecho el tener un puesto en términos de igualdad en la toma de decisiones sobre cuestiones que afectan a la región africana. Security Council. Nuestro Consejo de Seguridad debe hacer frente a estas desigualdades de larga data y, en particular, tener en cuenta las circunstancias peculiares de África.
Los jefes de Estado y de Gobierno de África ya se han pronunciado sobre la reforma del Consejo de Seguridad. Nosotros seguiremos apoyando los intereses de este grupo y otros grupos de interés común, tal y como se recoge en el consenso de Eswatini. También plantearemos cómo mejorar los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad a fin de dotarlo de más transparencia, democracia y, en última instancia, también legitimidad renovada. Señor presidente, nuestra búsqueda colectiva del desarrollo sostenible se topa con una triple crisis de la contaminación, el cambio climático y la pérdida de diversidad biológica. Pese a haber contribuido mínimamente a estas crisis, Sierra Leona sigue encontrándose en una situación de alta vulnerabilidad frente a sus consecuencias, una realidad que se agrava debido a nuestra limitada capacidad de afrontarlo. Nuestro Plan Nacional de Adaptación se estrenó en 2018. En él se recoge nuestro compromiso. Se ha diseñado para tener en cuenta nuestras vulnerabilidades. Tiene la vista puesta en 2030 y subraya la gestión de riesgo, la toma de decisiones que empoderen al país y también la aplicación de estrategias de mitigación. Necesitamos un acceso oportuno, pronto, sin condiciones a los fondos necesarios para llevar a cabo estas acciones de mitigación del cambio climático. Nuestra salvación frente a esta crisis climática procederá de los esfuerzos concertados de unos y otros, de la solidaridad global. En el mundo complejo de hoy es preciso reconstruir la confianza. Esto es algo muy destacado para nosotros. Hemos de adoptar un enfoque cooperativo, olvidando las acciones individuales, promoviendo los valores comunes, los intereses compartidos, olvidando también aquellas disputas por hacerse con el poder sobre tales o cuales tierras o tales o cuales privilegios. En este mundo, un mundo interconectado, los conflictos tienen efecto de bola de nieve cuando estallan en un lugar y llegan a afectar a otros muchos. Tenemos un destino que es un destino compartido por las naciones, que nos obliga también a trabajar como naciones conjuntamente para superarlo. Y los segmentos más vulnerables de nuestras sociedades son precisamente los que más necesitan de esta colaboración. Lo que hagamos hoy tiene consecuencias de gran alcance para mañana. Nos encontramos en una encrucijada. Uno de los caminos nos lleva a simples compromisos retóricos al hablar de equidad y solidaridad, mientras que el otro es el camino de la convicción, movida por una creencia profunda, una fe profunda en la justicia social, la equidad social. Elijamos con sabiduría lo que conviene a las generaciones venideras, pues su futuro depende de lo que hagamos nosotros hoy. Gracias. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic. En nombre de la Asamblea General quisiera dar gracias al presidente de Sierra Leona por la declaración que acaba de pronunciar y, por supuesto, ruego al protocolo que tenga bien acompañar a su excelencia. La Asamblea escuchará a continuación una locución a cargo de su Serena Alteza, el Príncipe de Mónaco, Alberto II, y ruego al protocolo que tenga bien acompañar a su Serena Alteza hasta el estrado. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a su Serena Alteza, el Príncipe Alberto II de Mónaco. Lo invito a dirigirse a la Asamblea.
Monsieur le Président de l'Assemblée Générale, Monsieur le Señor Presidente de la Asamblea General, señor Secretario General, señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno, Excelencias, damas y caballeros. Ante todo, quisiera dirigir mis sinceras condolencias a las autoridades de Marruecos y Libia tras los devastadores acontecimientos en ambos países y expreso la solidaridad y el apoyo de Mónaco a los pueblos marroquí y libio que han hecho gala de una resiliencia extraordinaria en tiempos tan difíciles. En 1993 hice uso de la palabra por primera vez ante esta tribuna como jefe de la delegación del Principado de Mónaco en el 48º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando mi país celebró mientras que mi país celebró durante la primavera pasada su 30º aniversario como miembro de las Naciones Unidas. Sépanlo, estoy decidido a conseguir una contribución activa de Mónaco a los objetivos que se han fijado en la Carta, que ahora afronta tantos retos que no parecen dejar de ir a más y que nos obligan a contemplarla. Este año celebramos el 75º aniversario de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos y quisiera desde aquí aplaudir el compromiso apasionado de Eleanor Roosevelt, que desempeñó entonces a la sazón un papel clave en la elaboración de tan histórico documento para garantizar que cada ser humano, independientemente de donde se encuentre, goce en todo momento de sus derechos inalienables. Estas últimas décadas, la Organización de las Naciones Unidas ha permitido progresos que tan solo podía engendrar el multilateralismo, desde la Agenda a favor de la paz, adoptada en el Consejo de Seguridad de 1992, hasta la Agenda en pro del Desarrollo de la Asamblea General en 1997, o los ODM en 2000 y luego los ODS en 2015. Se han logrado estos avances tan significativos gracias al espíritu colegial. Presidente Mónaco no era más que un observador ante la ONU cuando mi padre, el príncipe Rainiero III, decidió participar en la conferencia de Río, tras la cual se adoptó la Agenda 21 y lo que habitualmente se ha dado en llamar las convenciones de Río. Su participación en la Cumbre de la Tierra fue uno de los elementos que en el Principado generó ese anhelo de convertirse en miembro de pleno derecho de la comunidad de naciones que se reúnen en esta ilustre sala. El respeto por el medio ambiente y las especies de fauna y flora de nuestra tierra y nuestros mares y el apoyo a la ciencia han sido prioridades fundamentales para el Principado de Mónaco a lo largo de los siglos. Hoy este compromiso se mantiene y se ha tornado incluso en obligación para nuestra supervivencia. Por eso Mónaco ha firmado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la CBD y en última instancia, por supuesto, la Convención contra la desertificación, que ha sido la última de toda esta serie. Estos tratados, aunque luego se han tenido que ir completando, siguen siendo nuestras guías para preservar al planeta de catástrofes medioambientales que podrían aniquilar cualquier progreso. Y quisiera subrayar cuán enriquecedor para el derecho internacional ha sido un éxito que con frecuencia se subestima y que nosotros no dejamos de recordar desde que entráramos en la ONU. Y es que se ha logrado a través de numerosos pasos paulatinos que las Naciones Unidas garantizaran la firma de tan importantes tratados como los que se refieren a los derechos humanos, el desarme, el medio ambiente, incluso el derecho del mar. En el último año, el multilateralismo en algunos ámbitos ha dado muestras de su vigor y eficacia. Pues se ha sabido perseverar, pero en diciembre franqueamos también un hito histórico al adoptar un nuevo marco mundial para la biodiversidad en Kunming-Montreal. Unos meses después logramos, tras décadas de negociación, finalizar el acuerdo sobre la diversidad biológica en alta mar, que he tenido esta mañana el honor de firmar. Así damos un paso más a favor de la protección y preservación de los mares y océanos. Victorias todas ellas, fruto de nuestros esfuerzos colectivos que deben devolvernos la esperanza. Y es que más allá de los océanos y la biodiversidad, las Naciones Unidas ayudan a construir un edificio común, el del buen vivir y la coexistencia pacífica. Me parece fundamental que estos nuevos instrumentos también se conviertan en herramientas para luchar contra el cambio climático
cuando tomemos conciencia de que entre los pueblos insulares o indígenas, el mar es un ser que se considera como parte de ellos mismos. De ahí que se reconozca su papel crucial para la regulación del clima, algo que, por cierto, han descubierto mucho antes ellos que nosotros de forma holística. No lo olvidemos, para ganar la batalla climática debemos también avanzar en torno a los ODS que empezamos a construir hace ahora 8 años. No perdamos más tiempo. Los acontecimientos climáticos extremos ya han generado bastante sufrimiento para millones de personas y ha llegado la hora de adoptar medidas drásticas, urgentes. Resulta acuciante las alteraciones físicas del entorno marino y las zonas del litoral, la edificación de los océanos, el auge del nivel del mar, son fenómenos que constituyen auténticas amenazas para la existencia de las comunidades costeras de numerosos países. Señor Secretario General, su voluntad de reunir a los dirigentes estatales y representantes de instituciones privadas o de la sociedad civil en el marco de una cumbre sobre la ambición climática realmente han sido oportunísimos. Habida cuenta de lo que señala el último informe del Grupo de Expertos Intergubernamentales acerca de la insuficiencia de los esfuerzos colectivos desplegados hasta la fecha para hacer frente a este flagelo planetario. Hace ya meses iniciamos un nuevo proceso de evaluación de la aplicación del Acuerdo de París, un balance mundial que desembocará en la COP28, en la que no podremos limitarnos a constatar nuestro fracaso. Deberemos, más bien al contrario, aprovechar la última oportunidad de la que disponemos para rectificar y limitar el calentamiento planetario a 1,5 grados centígrados. Reconozcámoslo. A veces no hemos querido hacerlo, pero son precisos cambios radicales, profundos y difíciles a veces en nuestro estilo de vida y nuestra organización colectiva si queremos salvar al planeta en esta fase de transición. Quisiera asumir nuestra responsabilidad como Principado de Mónaco y contribuir así a reponer el Fondo Verde para el Clima con 3,3 millones de euros para el periodo que media hasta 2027, un aumento del 10% respecto de nuestra anterior promesa. Desde hace más de un siglo, Mónaco ha asentado las bases para garantizar una mejor cohabitación entre el hombre y el mar. Lo hiciéramos tras la adopción de la hoja de ruta de Samoa, también en la cuarta conferencia de pequeños estados insulares en desarrollo que se celebra en 2024 seguiremos por esa senda, al igual que en la conferencia sobre los sobre los ODS prevista para 2025 en Niza, bajo presidencia franco-costarricense. Mónaco ha decidido colaborar activamente con los organizadores de esa conferencia y acogerá también sesiones sobre el tema de la economía azul que espero que puedan enriquecer el diálogo al respecto. Mientras se mantengan fenómenos tan inexplicados como el enfriamiento del este del Océano Pacífico o que tanto llaman la atención a los investigadores de la década de las Naciones Unidas para las Ciencias Oceánicas a favor del desarrollo sostenible, nos ayudará a entender mejor estos fenómenos complejos que forman parte del cambio climático. Lo que los grandes países han logrado en el espacio debería lograrse también en los océanos. Ahora que buscamos la presencia de agua sobre el planeta Marte, disculpa la intérprete, hemos tenido que esperar una generación para que bajo el impulso de la 77ª presidencia de la Asamblea General se celebró una nueva conferencia sobre el agua en marzo pasado. La juventud de nuestras naciones afronta una responsabilidad crucial, la de velar por preservar el aire que respira, la tierra en la que crece y los mares y océanos que son la cuna de la humanidad y la clave de su supervivencia. Es una lucha que nunca cesará. Los conflictos también dañan gravemente el medio ambiente, representan un obstáculo más a los ODS. Han transcurrido 600 días desde que Rusia tomara la decisión, violando con ello el derecho internacional, de lanzar una agresión a gran escala contra Ucrania. Agresión denunciada, al igual que sus consecuencias humanitarias y medioambientales, en numerosas instancias y ante nuestra Asamblea General. Deseo expresar nuevamente la solidaridad de mi país frente a estos acontecimientos trágicos y a la destrucción que genera a diario para las poblaciones civiles. Al igual que en todos los conflictos, los combates y bombardeos generan contaminación de las tierras, de los acuíferos, debido a las sustancias tóxicas que se vierten. Innombrables zonas naturales protegidas han quedado destruidas. Los daños infligidos a infraestructuras esenciales no cesan de ir a más y también aumentan el riesgo de contaminación del agua potable y de difusión y propagación de enfermedades.
no es concebible que en el siglo XXI el personal sanitario con frecuencia se vea convertido en blanco de ataques y tampoco que las infraestructuras sanitarias se vean atacadas en distintas zonas de conflicto. Una vez más apelo a que se proteja a estos profesionales y poblaciones civiles. El mundo apenas acaba de recuperarse de la pandemia de la COVID-19, inicia esa recuperación y quiero pues aplaudir a esta organización. A la organización esta semana de 3 reuniones de alto nivel dedicadas a esas problemáticas más importantes en materia de salud pública. Debemos aprovechar la experiencia de esta pandemia para fortalecer la gobernanza mundial y construir sistemas sanitarios fuertes y resilientes. En cuanto a las cuestiones que amenazas existenciales de nuestra civilización, hay una que en los últimos años ha ido adquiriendo una amplitud fulgurante. Me refiero, por supuesto, a la inteligencia artificial, que a la vez supone un inmenso potencial para acelerar la realización de los ODS y, por otra parte, también un riesgo sin precedente para la paz y seguridad mundiales. La búsqueda de innovación es inherente a la naturaleza humana y merece también ser apoyada cuando se orienta hacia una mejora de la vida de nuestras poblaciones. Por más que nos fascinen las ventajas de las herramientas digitales y que nos simplifican tanto la vida a diario, no podemos tampoco pasar por alto sus peligros. La inteligencia artificial con frecuencia resulta más eficaz y fiable que el ser humano en numerosas tareas. Pero, sin embargo, también puede, como la lengua de Esopo, ser a la vez la mejor y la peor cosa que le haya sucedido a la humanidad. Los ciberataques que utilizan la inteligencia artificial ya se han dirigido contra infraestructuras críticas como hospitales y operaciones de ayuda humanitaria de la ONU. La industria de la seguridad y el armamento ha empezado a explotar estas técnicas cuyo potencial plantea numerosos problemas éticos. ¿Podemos acaso dejar que decida una máquina si un ser humano merece morir o vivir? Son preguntas que nos obligan a plantear un marco de gobernanza mundial con normas éticas que impongan límites al uso de la IA. La conclusión de las labores en curso en este ámbito, por lo tanto, son de urgencia capital. Aplaudo en este sentido también las labores del órgano consultivo de alto nivel de las Naciones Unidas que se pretende ahora elaborar para trabajar en torno a temas de gobernanza internacional en materia de IA. Presidente fiel a su papel de moderador y su tradición pacífica, sigo convencido de que la ONU seguirá obrando por la reconstrucción de la confianza y la solidaridad mundial. Esto exige esfuerzos comunes anclados en un sistema multilateral sólido, fiel a los valores y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Concluyo expresando la esperanza que albergamos de lograr mejorar la eficiencia de nuestra organización para que realice plenamente su misión inicial, la de preservar la paz entre las naciones y el bienestar de nuestra humanidad común. Muchas gracias. En nombre de la Asamblea, deseo dar las gracias al soberano y sereno Príncipe Alberto II de Mónaco y ruego a protocolo que lo acompañe al salir de la sala. Ahora ruego también a protocolo escoltar al excelentísimo Gabriel Boric Fonte, presidente de la República de Chile, para que pronuncie su alocución. En nombre de la Asamblea General tengo el honor de dar la bienvenida al excelentísimo Gabriel Boric Fonte, presidente de la República de Chile, a quien invito a dirigirse a la Asamblea. Señor presidente, estimadas y estimados representantes de los Estados miembros de las Naciones Unidas, porque tenemos la firme convicción que la democracia es memoria y futuro. En nuestro país hace 9 días conmemoramos los 50 años del golpe de Estado que el 11 de septiembre de 1973 fracturó brutalmente nuestra convivencia, trayendo muerte, dolor, persecución y miseria en mi patria. Las imágenes de La Moneda, el Palacio de Gobierno siendo bombardeada, la inmolación del presidente constitucional de Chile, Salvador Allende, y también la evidencia que el gobierno de Estados Unidos de la época, a cargo del presidente Nixon, habían conspirado desde un inicio para promover el fracaso del gobierno chileno, conmovieron la conciencia democrática del mundo. Mientras habían algunos países que en esa época apostaban por la desestabilización
de democracias frágiles y otras más robustas, hubo también organismos multilaterales como el Sistema de Naciones Unidas, que jugaron un rol fundamental en la defensa de los derechos humanos y de la democracia, porque desde un primer momento se la jugaron por defender a los que más sufrían, a los más desvalidos, en América Latina, en Chile y en gran parte del mundo. Por ello, tenemos con Naciones Unidas, así como con varios de los países aquí presentes, una enorme deuda de infinita gratitud. Fueron miles quienes anónimamente prestaron auxilio a los perseguidos, salvaron vidas y ejercieron una solidaridad que hasta el día de hoy nos conmueve con las víctimas de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet. Desde entonces, nuestro país ha recorrido un largo camino. Como chilenas y chilenos nos sentimos orgullosos de habernos unido para poder recuperar la democracia, restaurar la república y rehacer el camino de ampliación de derechos y de las libertades fundamentales que habían conquistado los fundadores de nuestra patria. Chile es un país que ama y fomenta la paz, y desde esa identidad que nos caracteriza es que vengo a hablarles. A 50 años de esta tragedia que les describo, asumimos nuestros dolores y los hemos ido enfrentando con iniciativas como la Comisión Rettig, la Comisión Valeg o hoy día el Plan Nacional de Búsqueda. Pero consecutivamente Chile es un país que progresa porque hemos sacado lecciones de nuestro pasado. Estamos reviviendo nuestro pasado para poder construir un mejor futuro. Y desde ese aprendizaje nos proyectamos a los desafíos que nos plantea el presente. Y yo diría que el principal, y con el cual estamos mayoritariamente de acuerdo, y lo he escuchado en los discursos que nos han antecedido, es que los problemas de la democracia siempre deben resolverse con más democracia y nunca con menos. Y que un golpe de Estado jamás es inevitable. La democracia siempre ofrece alternativas. Aprendimos también que los derechos humanos son una base ética irrenunciable en la acción política y que los derechos humanos no tienen un color político y deben ser promovidos y defendidos en todo tiempo y en todo lugar. Y su condena debe ser clara sin importar cuál sea el color del gobierno que los vulnere. Este es un principio que hemos sostenido y seguiremos sosteniendo, en especial como miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Aprendimos a través de nuestra historia también que la democracia es frágil, que no está garantizada para siempre y que por lo tanto debemos cuidarla, que la violencia no es aceptable como forma de acción política en democracia y que debe siempre prevalecer el diálogo entre quienes piensan distinto, lo que también aplica a las relaciones entre los países. Por eso quiero reafirmar la vocación profunda de Chile por el multilateralismo y los mecanismos pacíficos de solución de controversias. Aprendimos también, y esto creo que es importante destacarlo en tiempos de polarización, que cuando logramos unirnos en pos de objetivos comunes podemos avanzar de manera plural por el beneficio de nuestros pueblos. Porque es cierto, y quien quiera que siga el debate en nuestro país podrá ver que en Chile persisten grandes diferencias, pero también hay grandes consensos. Y es así como en conjunto, con los 4 expresidentes y presidenta vivos actualmente, y mi persona firmamos un compromiso de cara al futuro por la democracia y los derechos humanos. E invitamos a otros líderes de Estado también a adherirlo. Y también, incluso en los momentos de más algidez política, somos capaces, oficialismo y oposición, de juntarnos para buscar caminos que nos permitan salir de los entrampamientos y poner a nuestro pueblo por delante de nuestras legítimas diferencias. Y es así como en conjunto, insisto, en conjunto, oficialismo y oposición, vamos armando camino para poder atender a las demandas de nuestro pueblo.
Las generaciones que nos antecedieron, estimadas y estimados, asumieron la responsabilidad de independizar a nuestras naciones, de instituir las democracias y de establecer libertades fundamentales, derechos humanos universales y avanzar progresivamente en la conquista de derechos sociales. A mi generación, la que aún no había nacido para el golpe de Estado de 1973, nos toca la no menos difícil tarea de consolidar y defender muchos de esos legados, al mismo tiempo que enfrentamos con optimismo las nuevas amenazas y desafíos. Señor presidente, estimados miembros de la Asamblea, hoy quiero plantearles 3 tareas urgentes a las que humildemente creemos en mi patria que debemos abocarnos, que coinciden con mucho de lo planteado en esta Asamblea hoy día. Es tarea urgente y número 1, cuidar la democracia. Debemos detener el avance de la intolerancia y de los autoritarismos, enfrentar decididamente a la desinformación que corroe nuestras democracias de forma institucional y sin complejos, a la vez que defendemos los avances en los derechos de las minorías y también de quienes no son minorías, sino mayoría, como las mujeres, cuyos avances y derechos se ven amenazados por sectarismo y fanatismo de diferente tipo. Tenemos, estimados y estimadas, que atender a las causas profundas de la desafección que genera la democracia, porque vemos con preocupación que su pérdida o su fragilidad hoy día puede que no se exprese en los golpes de Estado del siglo XX, sino que tenga nuevas formas, incluso algunas con apariencias de mayoría. ¿Por qué la democracia hoy día no está satisfaciendo los anhelos de pueblos que desean urgentemente, que necesitan seguridad, mayor igualdad, salir de la pobreza? La democracia tiene que ser capaz de entregar resultados y debemos abocarnos con mucha fuerza a ello. Cuando las instituciones tardan en dar respuesta o no lo logran a tiempo de forma clara, la corrupción, el crimen organizado, las múltiples desigualdades, todos esos desafíos que van corroyendo nuestras instituciones, la población deja de confiar. Por eso, cuidar la democracia, estimadas y estimados, implica hacernos cargo de las frustraciones, los anhelos y las necesidades de la ciudadanía, canalizando los desafíos que impone nuestro tiempo y avanzando con acciones concretas, con mayor libertad, prosperidad, justicia social, sostenibilidad y poniendo siempre el interés colectivo por delante de los intereses individuales, en particular de los intereses individuales de quienes tienen más poder, entre ellos de nosotros como gobernantes. En este sentido, también defendemos el respeto irrestricto a los derechos humanos como avance civilizatorio independiente de qué gobierno esté en el poder. Por eso me siento en el deber, como hemos señalado en otros foros internacionales, de denunciar ante esta Asamblea y el mundo la persecución que hoy día vive todo quien piensa distinto del gobierno del régimen dictatorial del señor Ortega y Murillo en Nicaragua, en donde no solo se prohíbe su participación en elecciones, sino que se les persigue, se les priva de nacionalidad, se les allanan sus casas y se les priva de derechos políticos. A su vez, estimados y estimadas, tenemos que pensar conjuntamente que cualquier solución a los problemas pasa necesariamente por un diálogo multilateral. Y por eso tenemos que decir con claridad que cuando se imponen sanciones de manera unilateral, no se está aportando a la solución. El caso de las sanciones a Venezuela, hoy día, desde nuestra perspectiva, no aportan a mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano. Y tenemos la convicción que para garantizar que haya elecciones libres con garantías a todos los sectores, es también imperativo que Estados Unidos levante las sanciones que hoy día tiene contra Venezuela. No podemos sino decir que lo mismo nos violenta
respecto a las sanciones hace tanto tiempo establecidas sobre Cuba. Y en esto quiero ser muy claro. Declarar que Cuba es un país que promueve el terrorismo no solo es falso, sino que nos violenta. Y por lo tanto instamos a Estados Unidos a seguir la línea que en su momento tuvo el gobierno de Barack Obama, cuando lo sacó de esa infame lista, que ya lleva 3 años repitiéndose y que tanto daño le hace no al gobierno, al pueblo cubano que no lo merece. También nos sentimos en el deber de alzar la voz ante 2 conflictos que desgarran desde diferentes épocas a nuestra humanidad. Se preguntarán algunos legítimamente, ¿por qué desde Chile hablamos de conflictos en tan lejanos países? Porque nos duele la humanidad entera. Y porque no podemos callar cuando vemos, por ejemplo, la ilegal ocupación y la negación de la posibilidad de un gobierno palestino. El muro que se ha instalado que divide a sus propios ciudadanos. Y reconociendo el derecho de existir de los 2 estados, Israel y Palestina, exigimos desde esta tribuna también el respeto al derecho internacional. Y en un conflicto más reciente, pero en donde también vemos las ambigüedades que se suscitan cuando esto pasa geopolíticamente, no podemos sino condenar de manera clara y explícita la ilegal invasión de Rusia a Ucrania. Y en este punto tenemos la convicción que no se puede culpar de un conflicto de estas características o responsabilizar de la misma manera al pueblo invasor que al pueblo invadido, o más bien al gobierno invasor que al pueblo invadido. Y que por lo tanto la paz pasa por la garantía del respeto a la integridad territorial de las naciones. Y lo decimos desde un país chico o mediano, como es nuestra patria, en el sur del mundo, en Chile, porque sabemos que países como el nuestro solo tienen al derecho internacional para defenderse de eventuales futuras agresiones. Hoy día es Ucrania, mañana podría ser cualquiera de nosotros. Y ante eso no podemos cerrar los ojos. Y no podemos permitirnos tampoco ser ambiguos en la condena a lo que desde nuestra perspectiva es una guerra de agresión ilegal. Un segundo tema que requiere acción urgente y en donde las responsabilidades igualmente no recaen en todos de la misma manera es la crisis del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. En esto los diagnósticos son ampliamente conocidos, prácticamente todos los mandatarios han hablado al respecto. Estos son problemas de hoy, no de mañana. En mi patria lo hemos vivido con incendios, inundaciones, y sabemos que la mayoría de ustedes, en particular los más vulnerables, los que menos han contribuido al calentamiento global, los que menos han quemado combustibles fósiles, son los que más sufren de esta crisis climática. Por eso hacemos un llamado, tal como lo hiciéramos hoy día en la mañana en el alto panel para discutir este tema, a actuar rápido, a acelerar la transición energética, a modificar nuestros patrones de consumo y establecer nuevas reglas e instituciones que nos permitan corresponder a estas exigencias. En nuestro país hemos avanzado en esa dirección con diferentes liderazgos y distintos gobiernos. Tenemos un 43% de áreas marinas protegidas y un 22% de áreas terrestres protegidas. Hemos aprobado una ley para crear servicios de biodiversidad y áreas protegidas, además de comprometernos a ser carbono neutrales a más tardar al año 2050 y esperamos llegar antes. Sin embargo, el cambio climático nos ha enfrentado a amenazas que son cada vez más frecuentes y complejas. Hoy sufrimos una severa sequía que pese a las lluvias de este año, que a su vez trajeron consigo inundaciones en una tierra que había perdido la costumbre de recibir el agua que le da vida, y de incendios forestales, estamos experimentando, como ven, diversos fenómenos que golpean directamente a los más vulnerables.
Sabemos que esto se replica en otras latitudes. Las devastadoras inundaciones ocurridas en Libia, a las que hacía referencia el secretario general, en su alocución del día de ayer. En Pakistán el año pasado, la sequía en Argentina, en Centroamérica, en el Cuerno de África, son solo algunos ejemplos que nos deben instar a actuar ya. Por eso se necesita más, y quiero hacer un llamado responsablemente a los países con mayor actividad industrial a que asuman una ética de la responsabilidad que sea no solamente más respetuosa con el medio ambiente, sino que también sea más solidaria con quienes, como por ejemplo las pequeñas islas del Pacífico o de Oceanía, están sufriendo los efectos, o de Centroamérica, del Caribe, están sufriendo los efectos más devastadores de la crisis climática, los daños y prejuicios de esta crisis que no provocamos. Desde Chile estamos promoviendo con fuerza acuerdos internacionales para la protección medioambiental y, entre otros esfuerzos, el año pasado impulsamos la Coalición de las Américas por la protección de los océanos, y este año firmamos el Tratado de Conservación y Uso Sostenible de Biodiversidad Marina, BBNJ, y hoy reitero ante esta Asamblea nuestra voluntad y disposición para que Valparaíso, puerto histórico de América, perla del Pacífico, sea sede de la Secretaría de este tratado. Cuenten con nosotros para su desarrollo y para la contribución a un desarrollo más justo, sustentable y equitativo. Y por último, el tercer desafío creemos que tiene relación con el cambio tecnológico, que solo es comparable con la revolución industrial de mediados del siglo XVIII y que está cambiando de forma drástica nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de pensar, de producir, de trabajar. Hace poco veíamos cómo en un pueblo en España una madre denunciaba a unos jóvenes que habían utilizado inteligencia artificial para desnudar a sus compañeras de clase, mancillándoles no solo la honra, sino también su derecho a ser persona, a tener integridad, a tener privacidad. Cada gran transformación tecnológica siempre ha sido en la historia de la humanidad una gran oportunidad para construir sociedades más justas, pero también, si lo hacemos mal, puede ser fuente de nuevas injusticias. Y en este contexto es deber de todos establecer consensos multilaterales para dar un marco ético al desarrollo y al uso de nuevas tecnologías, como el caso de la inteligencia artificial. Requerimos un marco que incorpore la perspectiva de derechos humanos a la investigación e innovación tecnológica, considerando el resguardo y fomento de la libertad y la dignidad de las personas y los pueblos, así como las necesidades del desarrollo sostenible. Las sociedades tenemos que avanzar y de ello no nos cabe duda, pero tenemos que hacerlo de forma responsable. Por eso, entender y gestionar mejor las oportunidades que el porvenir nos ofrece para usarlas en nuestro beneficio antes de que se conviertan en amenaza y terminen profundizando las desigualdades existentes es un deber, que es, por ejemplo, lo que hacemos en Chile desde el Congreso del Futuro, y que no me cabe ninguna duda, ustedes también tienen iniciativas parecidas en sus países. Con humildad, pero también con orgullo, puedo afirmar que nuestro país hoy día tiene condiciones para ser un referente latinoamericano de cara al futuro de la inteligencia artificial, y vamos a trabajar firmemente en esa dirección. Democracia es memoria y futuro. Y es por ello que queremos que el desarrollo tecnológico sea una herramienta de unión y no de división, que promueva el empoderamiento en conjunto de la sociedad, que enfrente el fenómeno de la desinformación, que apoye sobre todo a los sectores más vulnerables y que no signifique una profundización de las inequidades ya existentes, tanto a nivel global como al interior de nuestros países. Termino diciendo que los desafíos que enfrentamos requieren de soluciones audaces y colectivas, porque ninguno de nosotros, ni siquiera el país más poderoso, puede enfrentar estos desafíos por sí solo. Los fenómenos migratorios, la crisis climática, las pandemias, no tienen fronteras ni banderas. Nos afectan a todos los países del mundo. Y por eso este foro
esta Asamblea tiene que estar a la altura de ese desafío y hagamos valer, si somos más, las palabras y la petición que nos hiciera el día de ayer el secretario general Antonio Guterres respecto a la necesidad de reformar la gobernanza mundial, tanto en sus aspectos políticos como financieros. ¿Es reforma o es barbarie? Nosotros estamos por la reforma y le decimos al señor secretario general que cuenta con nuestro apoyo para reformar no solo el Consejo de Seguridad, sino también las organizaciones financieras nacidas después del consenso de Bretton Woods. Insisto, democracia es memoria y futuro, y en este camino hacia un mundo mejor, el rol de esta Asamblea General es decisivo. Por eso, y porque hemos aprendido de nuestro pasado, y como representante de las nuevas generaciones, soy optimista respecto a lo que está por venir. Porque esta misma Asamblea, a lo largo de sus más de 70 años de historia, ha demostrado que incluso en los momentos más difíciles es posible que la humanidad logre acuerdos y caminos hacia la cooperación y la convivencia civilizada. Siempre, estimados y estimadas, podrán contar con Chile para promover y defender los derechos humanos, el multilateralismo, la democracia y construir juntos un desarrollo sostenible y un mundo sin pobreza y más igualdad social. Muchísimas gracias. On behalf of the Assembly, En nombre de la Asamblea agradezco al presidente de la República de Chile por su intervención. Protocolo, por favor, acompañen a su excelencia. La Asamblea escuchará ahora la intervención del excelentísimo Kurelshuk Ukna, presidente de Mongolia. Por favor, acompañen a su excelencia. Protocolo. on behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency. En nombre de la Asamblea General doy la bienvenida al excelentísimo Kurelshuk Ukna, presidente de Mongolia, a quien invito a dirigirse a la Asamblea. Señor presidente, señor secretario general, distinguidos delegados, señoras y señores, quisiera transmitir mi más sincera enhorabuena al presidente del 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, al excelentísimo señor Denis Francis, y desearle toda suerte de éxitos en su labor a la cabeza de este periodo de sesiones. Confío en que bajo su hábil liderazgo este 78º periodo de sesiones de la Asamblea General pueda facilitar la deliberación integral de toda una serie de temas cruciales que afectan al mundo y que nos acerque a soluciones constructivas para la paz, prosperidad y sostenibilidad. No podemos quedarnos centrados en la idea de paz y armonía. Debemos dar el legado de un mundo próspero y pacífico a las generaciones futuras, obrando por la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible, destinando esfuerzos y recursos financieros a consolidar las bases políticas económicas, medioambientales y socioculturales que sustentan nuestro mundo. Señor, a pesar de los logros colectivos que hemos desplegado para superar la amenaza de la pandemia mundial, todavía nos topamos con toda una serie de retos derivados de las tensiones geopolíticas y geoestratégicas, crisis socioeconómicas, cambio climático y adelantos tecnológicos rápidos. Las Naciones Unidas, su Carta y el sistema jurídico internacional siguen desempeñando un papel importante para reforzar la paz global, la seguridad y para fomentar la cooperación internacional. Las naciones, para superar de forma colectiva los retos actuales, los conflictos y las confrontaciones, así como la desconfianza de los países del mundo, deben obrar en pro de una mayor unidad, confianza y amistad, abogando por un refuerzo aún mayor del papel y posición de las Naciones Unidas como comunidad global de solidaridad humana. Mongolia aplaude y apoya las iniciativas recogidas en el informe del secretario general de Naciones Unidas, nuestra agenda común, incluyendo la reciente nueva Agenda para la Paz, que ofrece soluciones proactivas a los retos globales en el ámbito de las relaciones internacionales a través de una mayor diplomacia preventiva y del
impulso que se le atribuye al diálogo y a la cooperación multilateral. El avance rápido de las tecnologías digitales nos abre nuevas perspectivas al desarrollo global y, al mismo tiempo, también está dando forma a todo un abanico de amenazas que ponen en peligro la paz y seguridad mundiales, como por ejemplo a través de ataques terroristas, la financiación del terrorismo, lavado de capitales, proliferación de armas de destrucción masiva. Así pues, para luchar de forma efectiva contra estas lacras, resulta crucial que los países de todo el mundo y la comunidad internacional colaboren en todos los planos, intercambio de información, entre otros, y que redefinan el marco jurídico internacional. En este contexto, Mongolia sustenta plenamente las iniciativas y actividades de las Naciones Unidas y sus organizaciones y ha venido contribuyendo de forma activa a la creación de una convención internacional integral sobre la lucha del uso de las tecnologías de la información y la comunicación a efectos criminales. Señor presidente, la dinámica geopolítica compleja y tensa de nuestro mundo actual está poniendo en peligro la seguridad tanto mundial como regional y generando malentendidos entre naciones. Así pues, la forma más eficaz de abordar estos temas tan complejos es el diálogo pacífico. Han transcurrido más de 3 décadas desde que Mongolia declarase su territorio como libre de armas nucleares y hemos apoyado decididamente los esfuerzos de la comunidad internacional en materia de desarme y no proliferación de armas nucleares. Para contribuir a nuestra paz y seguridad regionales, Mongolia albergó con éxito la Conferencia Internacional del Diálogo de Ulan Bator sobre seguridad del noreste asiático en junio de este año por 8ª ocasión. El vicesecretario general de Naciones Unidas y alto representante de Asuntos de Desarme, más bien señora Izumi Nakamishu, participó en la conferencia y destacó que el diálogo de Ulan Bator se ha convertido en un mecanismo y una plataforma significativa para crear la paz y la seguridad y reforzar las medidas de creación de confianza en el noreste asiático. Me complace señalar que los esfuerzos de Mongolia para perseguir la paz y seguridad regionales en el marco de su política exterior abierta, basada en pilares múltiples y fundada en la paz, se amplía con una participación cada vez mayor de países. El secretario general, Antonio Guterres, felicitó a Mongolia como símbolo de la paz en un mundo convulso cuando visitó mi país el año pasado. También me complace señalar que el Papa Francisco, durante su reciente visita a Mongolia, afirmó, y cito, que hay una profunda sensibilidad espiritual que está presente en todas las fibras de su identidad cultural y que es propia de Mongolia, que se debe de entender como un símbolo de libertad religiosa. Además, Su Santidad hizo un llamado a la comunidad internacional en esta tierra devastada por conflictos sin fin para lograr una renovación y un respeto de la legislación internacional en lo que en su día fuera la Pax Mongólica, que consistía en la ausencia de conflictos. Señor presidente, el mantenimiento de la paz de Naciones Unidas es uno de los instrumentos capitales para mantener la paz y seguridad internacionales. Sigue desempeñando un papel crucial en la prevención y finalización de conflictos armados, aliviando crisis humanitarias y fomentando un entorno propicio para el avance del desarrollo social. Por eso consideramos las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas como parte esencial de las Naciones Unidas y los esfuerzos de cooperación multilateral para la paz. En los últimos 20 años, a través del despliegue de más de 20.000 cascos azules a lugares o zonas calientes en todo el mundo, Mongolia ha venido cumpliendo con sus obligaciones para con la comunidad internacional en el mantenimiento de la paz y seguridad mundiales. Mongolia hace hincapié en la participación significativa de las mujeres en las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Creemos que el refuerzo del papel de las mujeres en todos los niveles tendrá consecuencias muy significativas para el mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales, así como para la resolución pacífica de los conflictos. Para contribuir a la implementación de la resolución del Consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz y Seguridad, la 1325, hemos organizado con éxito una conferencia internacional sobre el refuerzo del papel de la mujer en el mantenimiento de la paz en junio de 2022, donde los participantes pudieron compartir sus experiencias e ideas sobre las mejores prácticas y lecciones aprendidas, así como sobre los retos y obstáculos con los que se encuentran en el terreno. También hemos previsto implementar nuestras políticas y actividades nacionales para garantizar la igualdad de género en sintonía con la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Señor presidente, como naciones tenemos la aspiración colectiva de convivir armónicamente y de forma equitativa en este mundo, con independencia de nuestra etnia, raza, edad, género, religión o origen cultural. Sin embargo, el principio de no dejar a nadie atrás en el desarrollo, definido por nosotros, por ahora no se ha alcanzado. Siguen persistiendo disparidades en los niveles de desarrollo entre los países y las condiciones de vida que viven los distintos grupos de población. Los retos globales recientes como la pandemia, cambio climático, conflictos geopolíticos, crisis de la deuda y financiera, pobreza y hambre han socavado de forma significativa el desarrollo, en particular en los países en desarrollo, donde los avances para conseguir los ODS se están quedando muy rezagados. A pesar de todo ello, nos encontramos ya superando el Ecuador para alcanzar el plazo marcado para la Agenda 2030, la hoja de ruta para propiciar la confianza, la unidad y el desarrollo. Y el informe de Naciones Unidas de 2023 nos indica que solo el 12% de las metas de los ODS están bien encaminadas. El progreso en 50% de ellas es débil e insuficiente y los progresos en el 30% de ellos se han visto incluso revertidos. Si no podemos alcanzar estas metas, resulta evidente que las perspectivas de mayor progreso y desarrollo para la humanidad son exiguas. Resulta crucial en este momento responder a, como decía el secretario general, y no convertir la Agenda 2030 en un espejismo de lo que podría haber sido. Antes de la pandemia, la brecha de financiación para los ODS era de 2,5 billones de dólares estadounidenses. Pero según la OCDE, ahora estamos hablando de 4,2 billones de dólares y hay 52 países menos desarrollados en riesgo de grave endeudamiento. Así pues, es urgente desarrollar un plan global de financiación para los ODS. Mongolia presentó su segundo informe del examen nacional voluntario en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que se celebró en julio aquí en Nueva York. Según dicho informe, Mongolia ha logrado avances notables en 15 de las metas, mientras que la implementación de una de las metas se evaluó como negativa. Se estima que Mongolia necesita un gasto adicional de aproximadamente el 18% del PIB anual como media hasta 2030 para alcanzar las metas de los ODS. Señor presidente, el cambio climático nos está mandando una llamada de SOS y esta es una alarma preocupante de la amenaza que se cierne sobre la vida humana y la existencia de la humanidad sobre el planeta. Si no nos adentramos con decisión en esta senda para preservar a la Madre Tierra ahora, de forma inevitable, ella encontrará la manera de sobrevivir, incluso si significa hacerlo sin nosotros. El informe 2023 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático advierte de que si las temperaturas globales aumentan en medio grado, esto generará un incremento en la pobreza, olas de calor, aumento del nivel del mar, reducción de los arrecifes de coral y pérdida de hábitats y graves sequías. Con cualquier incremento del calentamiento global tendrá un coste inconmensurable. Así pues, los gobiernos deben tomar medidas urgentes para implementar el Acuerdo de París, apoyándose en la orientación de los científicos, aumentando conciencia pública, regulando la utilización de los recursos, preservando y restaurando la diversidad biológica,
potenciando tecnologías ecológicamente respetuosas y eficientes económicamente, como las renovables, y apuntalando de forma robusta la financiación climática. Con esta determinación, Mongolia se convirtió en 2023 en uno de los primeros países en aprobar la taxonomía financiera de los ODS, con la incorporación de reformas legislativas de gran calado destinadas a aumentar la inversión nacional y extranjera. Mongolia está aplicando con eficacia el movimiento nacional Billion Trees y Food Supply and Security, además de albergar con gran éxito el Foro Mundial de Exportación al Desarrollo, centrado en el desarrollo ulterior de relaciones económicas y comerciales inclusivas, digitales y verdes. Además, en el Valle de Orkhon, que se ha inscrito en la lista del Patrimonio Mundial, hemos iniciado un proyecto de desarrollo fundamental para reconstruir Khartoum, la antigua capital de los mongoles, y convertirla en una ciudad ecointeligente, respetuosa con el medio ambiente, para el desarrollo verde. Me complace informarles de que Mongolia está ahora llevando a cabo los preparativos para la 17ª Conferencia de las Partes COP17 de la Convención de Naciones Unidas para luchar contra la desertificación en Ulan Bator en 2026. Señor, en las Naciones Unidas, Mongolia actúa de forma activa para proteger los intereses de los países insulares de los países en desarrollo sin litoral, y para presentar los desafíos y oportunidades de dichos países, teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad internacional. Mongolia está ahora trabajando como vicepresidente del Grupo de Países en Desarrollo sin Litoral en Naciones Unidas y está avanzando en la iniciativa de crear un grupo de estos países en la OMC y la Organización Internacional de Aviación Civil. Durante la 41ª sesión de la Asamblea de la OACI, celebrada en Montreal, Canadá, en septiembre de 2022, Mongolia presentó un documento de trabajo para mejorar la conectividad por vía aérea en los países en desarrollo sin litoral, que recibió un gran apoyo por parte de sus Estados miembros. Además, Mongolia atribuye gran importancia al desarrollo del Think Tank Internacional de los Países en Desarrollo sin Litoral, una organización intergubernamental creada en Ulan Bator en 2017, y así trabajamos para reforzar sus capacidades de investigación. Creemos que, apoyándonos en las experiencias prácticas y en las lecciones aprendidas de la implementación del Programa de Acción de Viena, la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre países en desarrollo sin litoral, que se celebrará en Kigali, Ruanda, en 2024, será la ocasión más propicia para aprobar un marco de desarrollo renovado para los países en desarrollo sin litoral para el próximo decenio. Señor presidente, es muy loable que el 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas esté llamando la atención global a cuestiones de salud al convocar 3 reuniones de alto nivel sobre cobertura sanitaria universal, preparación, respuesta y prevención de las pandemias y lucha contra la tuberculosis, y que se estén adoptando las declaraciones políticas correspondientes. Confío en que los resultados de estas reuniones harán una contribución muy significativa a los esfuerzos internacionales en la materia y quedarán plasmados también en programas nacionales como el Healthy Mongolian, que se ha puesto en marcha por mi iniciativa. Mongolia manifiesta su apoyo y compromiso a contribuir en las negociaciones para el desarrollo de una convención de la OMS, de un acuerdo o de otro instrumento internacional para la preparación, la prevención y respuesta de pandemias, según se acordó por parte de los Estados miembros en la segunda sesión especial de la Asamblea Mundial de la Salud. Creemos que el establecimiento de un documento jurídico internacional será de gran importancia para un acceso equitativo y a tiempo, y también para la distribución de vacunas, tratamientos y diagnósticos relativos a la pandemia. En nombre del pueblo de Mongolia deseo expresar mi profundo agradecimiento a todos los trabajadores sanitarios del mundo que incansablemente han trabajado por salvar la vida de las personas y su salud. También quisiera expresar mi agradecimiento a la Organización Mundial de la Salud y a sus empleados y director general
por el papel tan importante que han desempeñado también en tiempos pandémicos, intentando minimizar los daños. También rogamos a los países que sigan apoyando a la OMS para fortalecerla y para ayudarle a ampliar también sus actividades tan esenciales. Señor presidente, este año se celebra el 75º aniversario de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Como país democrático, Mongolia aboga plenamente por los derechos humanos, la libertad y la justicia y los principios de promoción de la igualdad de género y los derechos humanos en las esferas social, cultural y económica que se recogen en nuestra Constitución. Pero un mundo libre de desigualdades entre los géneros también es nuestro objetivo compartido y es responsabilidad y deber colectivo colaborar para lograrlo. Son esenciales las contribuciones y el papel de la mujer para la armonía y prosperidad de las naciones y el bienestar de las familias y las líderes femeninas también pueden desempeñar un papel en la seguridad y el desarrollo de la humanidad. En junio organizamos con éxito la reunión de ministras de Exteriores, donde las participantes celebraron deliberaciones constructivas para buscar soluciones a cuestiones acuciantes que afectan a la comunidad internacional y la humanidad. Y se acabó, tras hablar de cambio climático, paz y seguridad alimentaria, aprobando una declaración de Ulaanbaatar que allí fue adoptada. Para seguir impulsando también estos logros, proponemos convocar el Foro Mundial de Mujeres en Mongolia en 2024 y apelamos a los países a colaborar en apoyo de dicha iniciativa. En esta era de profunda transformación del orden internacional y las normas internacionales, el papel y significado de la cooperación multilateral y la comunidad internacional no dejan de crecer. Por lo tanto, creemos que es importante que los Estados miembros de las Naciones Unidas participen activamente en la intensificación de las reformas del Consejo de Seguridad para ahondar en las negociaciones en esta materia, al igual que en otras reformas de las Naciones Unidas. Confío en que la cumbre del futuro, que se celebrará en septiembre del próximo año, bajo el lema Soluciones multilaterales para un mañana mejor, sea decisiva para reafirmar los principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas, reactivar el multilateralismo, dar cumplimiento a nuestros compromisos, buscar soluciones a los retos globales y reconstruir la confianza entre los Estados miembros. Hoy, nuestras líderes desempeñan un papel vital, pues determinan el destino y el bienestar del que gozarán nuestras naciones. La humanidad cuenta con nuestras políticas visionarias y sagaces y con nuestras iniciativas para que éstas redunden en el interés de las futuras generaciones, dando prioridad a la paz global, la seguridad y el medio ambiente. Actuemos juntos en pro de la paz y la solidaridad mundiales y por el bienestar de las generaciones venideras. Que el eterno cielo azul bendiga a la humanidad por siempre jamás. Muchas gracias por su atención. En nombre de la Asamblea quisiera dar las gracias al presidente de Mongolia por la alocución que acaba de pronunciar y ruego a protocolo que tenga bien escoltarlo. Ahora escucharemos una locución a cargo del excelentísimo Mohamed Ould Sheikh El Ghazouani, presidente de la República Islámica de Mauritania. Y ruego a protocolo que tenga bien escoltar a su excelencia. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency. En nombre de la Asamblea General quisiera dar la bienvenida al excelentísimo presidente de la República de Mauritania e invitar a su excelencia a dirigirse a la Asamblea. En nombre de Dios todopoderoso y compasivo, excelentísimas altezas, excelencias, damas y caballeros, señor secretario general Antonio Guterres, presidente, tengo ante todo el honor de dirigir mi cálida enhorabuena al señor Denis Francis por su elección al frente de este periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
También aplaudo a Xaba Korosi, su predecesor, por la forma valerosa en que dirigió las labores de este órgano con anterioridad. También quisiera aplaudir los esfuerzos desplegados por el excelentísimo secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, que ha fortalecido el papel de las Naciones Unidas en el mundo con el fin de alcanzar los objetivos que para sí ha fijado la organización. Señoras y señores, hoy el mundo atraviesa distintas crisis especialmente agudas, que se solapan, de tal modo que sus efectos nefastos todos los acaban sintiendo, aunque de formas distintas. Nuestro destino está vinculado, el de unos al de otros. Por eso es necesario que mantengamos la vista puesta en el año 2030, en estos esfuerzos colectivos. Sin duda alguna, el ritmo y el grado de inclusividad de esta aplicación hasta la fecha de la Agenda de 2030 han distado mucho de lo que esperábamos, habida cuenta de la complejidad y amplitud de los retos que afrontamos. Del mismo modo, cabe señalar que los logros que sí hemos conseguido, especialmente los países en desarrollo, se han frenado en algunos casos e incluso parecen echarse por tierra en otros. Prueba de ello es la amplitud del desempleo, las crisis sanitarias y alimentarias gravísimas, la inflación que generará sin duda recesión, pero también el auge de la violencia, el terrorismo, los conflictos armados destructores, todo ello acompañado de un rápido deterioro medioambiental en el planeta. No obstante, por sombrío que resulte este panorama, no perdemos la esperanza de que se puedan ejecutar los ODS. Esto dependerá de nuestra capacidad colectiva de colaborar en busca de nuevas formas de cooperación multilateral para corregir los desequilibrios en el sistema de la ayuda al desarrollo, para crear mecanismos más eficaces que permitan movilizar los recursos necesarios para financiar el desarrollo sostenible. Y por ello, este 78º periodo de sesiones de la Asamblea General reviste capital importancia, pues nos permite examinar a medio plazo si se están ejecutando los ODS, deliberando acerca de cómo acelerar dicha ejecución. Señoras y señores, en la República Islámica de Mauritania, la aplicación de los ODS se ha convertido en el eje principal de nuestros esfuerzos en pro del desarrollo, lo cual se refleja en nuestra estrategia de crecimiento acelerado y de prosperidad compartida, que constituye el marco de referencia de nuestra acción pública a favor del desarrollo. Gracias a dichos esfuerzos, pese a un contexto regional e internacional poco favorable, hemos logrado mejorar numerosos indicadores relativos a los ODS, luchando contra la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión. Hemos creado una red de protección social ampliada para reforzar la resiliencia de nuestros ciudadanos más vulnerables, fortaleciendo así su poder adquisitivo, ampliando la cobertura médico-social de tal forma que paulatinamente se logre una cobertura sanitaria universal. Hemos iniciado también reformas estructurales para diversificar nuestra economía, para crear más empleo, para crear también un valor añadido. Hemos también fortalecido nuestro sector agrícola, nuestro sector pesquero, el de la agricultura, con el objetivo de llegar a una mayor seguridad alimentaria y a la autosuficiencia. Gracias a estas reformas, el crecimiento económico en Mauritania ha alcanzado ya un 6,4% en el pasado año. El acceso a servicios básicos también ha mejorado.
y la oferta de servicios sanitarios no ha dejado de ampliarse. El acceso al agua potable ha alcanzado el 72,73%, el acceso a la electricidad un 91,84% en zonas urbanas y un 53% de media en el conjunto del territorio nacional. La parte correspondiente a las energías renovables en nuestra matriz energética alcanza el 34% en 2020 y tenemos como objetivo alcanzar cifras aún superiores de aquí a 2030. La diversificación de nuestra matriz energética se ha ampliado gracias a un programa de hidrógeno verde que acabamos de estrenar y que nos ofrece una solución alternativa sostenible en el uso de las energías limpias, lo cual nos permite también cumplir con nuestra contribución determinada a nivel nacional, es decir, una reducción de un 11% de las emisiones de carbono. La COP28, que tendrá lugar en los Emiratos Árabes Unidos, es para nosotros una fuente importante de esperanza. Invitamos a los estados industrializados a cumplir con sus compromisos en materia de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como con los compromisos igualmente contraídos en el marco del Acuerdo de París. Nuestros esfuerzos en pro de la transición energética van acompañados de una lucha continua contra la desertificación y otros cambios climáticos a fin de restablecer un equilibrio en nuestros ecosistemas. Y en este contexto aplicamos la iniciativa de la Gran Muralla Verde y obramos también como miembros del Comité Permanente Interestatal de lucha contra la sequía, en el Sahel, impulsando con ello la economía verde. También hemos velado por invertir en nuestro capital humano, por eso hemos ejecutado varios programas de formación profesional juvenil, facilitando el acceso al empleo para nuestros jóvenes, protegiéndolos con ello del fundamentalismo y el extremismo violento. También hemos fortalecido la participación en la vida política de nuestras mujeres, así como en la vida pública. Y numerosas reformas prometedoras se han puesto ya en marcha, igualmente en el ámbito de la educación, para crear una escuela, una educación republicana que ofrezca a todos nuestros niños y niñas igualdad de condiciones y oportunidades. Trabajamos asimismo en pro de un fortalecimiento del Estado de Derecho, de la buena gobernanza, de la cohesión social y también de las libertades individuales y colectivas. Y es que obramos por promover los derechos humanos, por proteger los derechos de la mujer y de los niños y las niñas, luchando contra todas las formas contemporáneas de esclavitud. También hemos logrado resultados positivos en todos estos ámbitos, todo lo cual ha sido aplaudido por nuestros asociados y por las organizaciones internacionales implicadas. En todos los aspectos de nuestra política pública nos hemos apoyado en el diálogo, en la apertura con todas las partes para iniciar también una reforma en profundidad de nuestro sistema judicial, garantizando con ello su independencia y la separación de poderes. También hemos desarrollado distintos mecanismos de lucha contra la falta de transparencia, para con ello fortalecer nuestra democracia, todo lo cual hubiera sido imposible sin la estabilidad de la que goza todo nuestro territorio nacional, pese al entorno regional e internacional poco estable. Nuestra estrategia de seguridad integrada ha sido aplaudida por todas las partes interesadas y hemos contribuido a la estabilidad y seguridad de nuestra subregión a través del G5 del Sahel que presidimos actualmente. Contribuimos también a la MINUSCA en la República Centroafricana y hemos acogido a más de 100.000 hermanos y hermanas malienses que se han refugiado en Mauritania debido a la inestabilidad de su país. Nuestros esfuerzos para lograr la paz y la seguridad regionales e internacionales se enmarcan en una política extranjera de buenas relaciones entre vecinos, de respeto mutuo, de cooperación constructiva, de diálogo, de negociación, de respeto de los tratados internacionales y de apoyo a todas las causas justas.
En este contexto, quisiera reafirmar el derecho del pueblo palestino a la creación de un Estado independiente que tenga por capital a Jerusalén Este, conforme a las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, a la iniciativa de paz árabe, y también apoyamos cualquier iniciativa encaminada a preservar la integridad territorial, la estabilidad y la seguridad en Libia, en Yemen y en Siria. Apelamos a desplegar todos los esfuerzos posibles para poner fin a las hostilidades de tal modo que se logre esto eficazmente en el Sudán, alcanzando una solución política global para este país hermano. Asimismo, seguimos acompañando al gobierno somalí en los esfuerzos que despliega para lograr la estabilidad y la seguridad allí. Reiteramos nuestra posición de principio en lo que se refiere en particular al conflicto en el Sáhara Occidental. Apoyamos los esfuerzos de las Naciones Unidas en el marco del Consejo de Seguridad con el objetivo de lograr un marco aceptable de estabilidad para todos. También rechazamos firmemente el fenómeno de la islamofobia, pues es una distorsión del Islam que siembra el odio entre musulmanes y Occidente. Deseamos también expresar nuestra viva preocupación respecto de la guerra en Ucrania. Abogamos por una solución negociada que tenga en cuenta los intereses de las distintas partes conforme al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Rechazamos asimismo cualquier toma de poder por medios no constitucionales en el Sahel. Apelamos a los Estados hermanos del Sahel a volver cuanto antes al orden constitucional. Somos conscientes de que queda mucho por hacer para lograr los ODS. Necesitaremos en Mauritania recursos infinitamente superiores a los que se podría movilizar a nivel interno. En este sentido, un auge de las inversiones y también el respeto de los compromisos contraídos por sus socios hubieran podido permitir que colectivamente lográramos mejores resultados. Por lo cual, apelamos a solucionar el problema de la deuda, fortaleciendo el sistema de ayuda al desarrollo y aumentando el apoyo a los países menos avanzados, a los más vulnerables, a través de una cooperación multilateral fortalecida. Y señoras y señores, nuestra organización es la encarnación de nuestro destino común y de la necesidad de la cooperación y la solidaridad con las que se pueden afrontar los retos comunes conforme a los valores de nuestra humanidad común. Por eso debemos trabajar de forma concertada para lograr la reforma de esta organización. Para lograr de forma más equilibrada una solución a las crisis internacionales, teniendo en cuenta las necesidades de los países menos avanzados, lo cual permitirá fortalecer la confianza de todos, primero en las Naciones Unidas, pero también en su eficacia, en su quehacer a favor de la paz internacional. Muchas gracias y que la paz de Dios esté con todos ustedes. En nombre de la Asamblea deseo dar las gracias al representante de la República Islámica de Mauritania por la declaración que acaba de pronunciar y ruego a protocolo que tenga bien acompañar a su excelencia. Ahora escucharemos a continuación una locución a cargo del excelentísimo George Mane Weah, presidente de la República de Liberia. Ruego a protocolo que lo acompañe. On behalf of the General Assembly, I have the honor. En nombre de la Asamblea General tengo el honor de dar la bienvenida al excelentísimo George Mane Weah, presidente de la República de Liberia, y le ofrezco el uso de la palabra para dirigirse a la Asamblea. Excelencia.
excelentísimo Denis Francis, presidente del 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, excelentísimo Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, excelencias, jefes de Estado y de Gobierno, embajadores, jefes de delegación, distinguidos delegados, damas y caballeros. Permítanme, en primer lugar, expresar nuestra solidaridad con todas las naciones que han experimentado pérdida de vidas debido a catástrofes naturales. Y esperamos que los fallecidos puedan descansar en paz. Tengo el honor de dirigirme a este 78º periodo de sesiones de la Asamblea General en nombre del Gobierno y el pueblo de la República de Liberia. Felicito al excelentísimo Denis Francis por su elección como presidente del 78º periodo de sesiones de la Asamblea General, pues confío en que él pueda, con su dilatada experiencia, enriquecer las labores de esta augusta Asamblea. Quisiera garantizarle que podrá contar con el pleno apoyo de mi delegación ahora que está al frente de las labores de esta Asamblea, para que lo haga con éxito, cumpliendo con las expectativas y confianza que en él se han depositado. Quisiera también aprovechar la ocasión para felicitar a su predecesor, el excelentísimo Saba Korosi, por la forma capaz en que ha administrado los asuntos del 77º periodo de sesiones de esta Asamblea General. Let me also commend Permítaseme también aplaudir al excelentísimo señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, por la hábil manera en que sigue administrando los asuntos de las Naciones Unidas en estos tiempos difíciles y retadores. Su visión, su compromiso y dedicación han permitido que las Naciones Unidas siguieran con su trabajo de forma firme. Señor presidente, excelencias, distinguidos delegados, nos reunimos en momentos de numerosos retos para el mundo, catástrofes naturales, pero también políticas, económicas, sociales, de seguridad. Hemos de desplegar nuestros esfuerzos colectivos para hacerles frente y a fin de resolverlas de modo que el futuro sea seguro y próspero. Debemos también promover la solidaridad global y reconstruir la confianza para que se aceleren los progresos de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Los ODS, por definición, exigen colaboración multilateral y bilateral para alcanzar los resultados que anhelamos. El tema del debate de este año es restablecer la confianza y reactivar la solidaridad global, acelerar la acción sobre la Agenda 2030 y sus ODS en pro de la paz, la prosperidad, el progreso y la sostenibilidad para todos. En él se recoge de forma adecuada las exigencias del mundo actual. Es necesario garantizar que la asistencia al desarrollo se ajuste a los proyectos de los ODS. Por eso mi delegación acoge con beneplácito y apoya la agenda para la acción del secretario general, a fin de acelerar la aplicación de los acuerdos existentes, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y para volver a hacer nuestra la solidaridad global, buscando nuevas formas de trabajar en pro del bien común de la humanidad. El mundo trabaja para afrontar retos de seguridad y políticos globales y sin precedente, pero a la vez surgen preocupaciones crecientes sobre la proliferación de los actores armados no estatales, las amenazas de escalada nuclear y las condiciones climáticas extremas. Retos que siguen constituyendo otros tantos obstáculos en nuestro camino hacia un mundo seguro y pacífico. Lograr la visión a 2030
que nos hemos fijado es garantizar una comprensión mutua y una rendición de cuentas a lo largo de esta senda. Liberia se ha comprometido con la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible, pues corresponden también a nuestro Plan Nacional de Desarrollo, a nuestra Agenda a favor de los pobres y en pro de la prosperidad y el desarrollo, que representa nuestra voluntad decidida de lograr la paz y la prosperidad, afrontando también los obstáculos estructurales al crecimiento económico y el desarrollo nacional. Señor presidente, los frenos al crecimiento económico global siguen suponiendo otras tantas rémoras. En los últimos 12 meses, Liberia ha progresado en los ámbitos de la salud y la educación, la igualdad de género, el desarrollo infraestructural. Nos enorgullecen nuestros logros en la rebaja de las tasas de mortalidad materna, en el auge de la paridad de género entre los escolares y también en la mejora sustancial de nuestro bienestar y nuestra salud. Liberia es consciente de que este augusto órgano, una vez más, ha dirigido su atención a cuestiones de salud global, como lo demuestra el número de reuniones de alto nivel elevado que se están celebrando en torno a estas cuestiones críticas para nuestra agenda colectiva. Señor presidente, recalcamos que al afrontar nuestros retos y tratar de ofrecer servicios básicos a todos los pueblos, debemos actuar de forma unida y con la misma finalidad. Habida cuenta de que más del 60% de la población de Liberia es población joven, el futuro de nuestra nación descansa en sus hombros. Entendemos esta inmensa responsabilidad y nos hemos comprometido a sentar las bases necesarias para su crecimiento y desarrollo. Somos conscientes de que las transformaciones estructurales impulsan la prosperidad y nos hemos centrado en el desarrollo infraestructural con carreteras y energía como motores de este. Gracias al apoyo de nuestros numerosos socios, seguimos con nuestro compromiso inquebrantable de explorar nuevas formas de alcanzar los ODS, puesto que representan la hoja de ruta hacia la prosperidad. Como lo propusiera el secretario general Antonio Guterres,
Quiero dar las gracias al secretario general por su nueva agenda para la paz. Liberia es solidaria con respecto a las medidas usadas que hay que tomar para responder a las crisis múltiples de trastorno, pérdida de la biodiversidad y contaminación que destruyen nuestro planeta. Liberia espera que se podrá tomar medidas concretas para lograr los objetivos de la agenda común. El camino de Liberia se refleja en su espíritu de unidad, resiliencia y ambición. A través de una colaboración y de un propósito común, podemos y debemos crear un mundo que defienda los derechos y la dignidad de todos los individuos. Unidos a la familia de las Naciones Unidas, Liberia está decidida en este compromiso. Nos comprometemos a proteger el planeta, promover la paz y prevenir conflictos. Hacemos votos para garantizar una financiación sostenible y ampliar nuestras alianzas, reflejando nuestra determinación compartida de un futuro más risueño. También debemos aceptar que esto solo se puede lograr a través de una colaboración entre los gobiernos, los actores no gubernamentales y otros interesados. Esto garantizará transparencia, rendición de cuentas, buena gobernanza y la inclusión de todos los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones. Señor Presidente, Excelencias, distinguidos delegados, señores y señores, recordemos que nuestra fortaleza colectiva radica en nuestra unidad. Juntos podemos superar cualquier reto, reconstruir la confianza, promover la paz, la tolerancia religiosa, defender los principios de la democracia, del Estado de Derecho, apoyar la participación de la mujer, fomentar la diplomacia y aumentar la solidaridad mundial. Muchas gracias. On behalf of the Assembly, En nombre de la Asamblea, quiero dar las gracias al presidente de la República de Liberia por la declaración que acaba de formular, y pido el protocolo que escolta a su excelencia. La Asamblea escuchará ahora una locución de su excelencia Félix Legedi Yolombo, presidente de la República Democrática del Congo. Pido el protocolo que escolte a su excelencia. on behalf of the General Assembly, en nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a su excelencia Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, presidente de la República Democrática del Congo, e invitarle a dirigirse a la Asamblea. Tiene usted la palabra. Señor presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Excelencias, señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno, señor secretario general de las Naciones Unidas, señoras y señores jefes de delegaciones, la celebración de este 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas me da la oportunidad de compartir con los Estados miembros de nuestra organización la visión y las preocupaciones principales de mi país, la República Democrática del Congo, ante los retos actuales en el mundo. Sin embargo, ante todo, deseo felicitar a su excelencia el señor Denis Francis por su elección a la presidencia de esta augusta asamblea y garantizar a todos los miembros de su mesa el apoyo de mi país en el logro de la noble misión que les ha confiado esta institución. Me equivocaría si no diera las gracias al presidente saliente, el señor Saba Korosi, por su liderazgo visionario y su devoción que hicieron avanzar estos debates y permitieron alcanzar soluciones concertadas. Gracias también al señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, por su compromiso activo y permanente a favor de la paz
y de la seguridad internacional. Señor presidente, mientras que se celebra aquí esta reunión en Nueva York, el pueblo de Marruecos todavía no ha podido terminar de llorar por sus víctimas, ni ha logrado cerrar sus heridas luego de los potentes terremotos ocurridos en la noche del viernes 8 de septiembre que causaron la muerte de más de 3.000 marroquíes, lesiones a más de 5.000 y destruyeron varias ciudades en el reino. Del mismo modo, los libios tampoco han podido superar el trauma de las inundaciones que cobraron las vidas de más de 20.000 personas y provocaron enormes daños materiales el domingo 10 del mismo mes. El pueblo congolés saluda la movilización de la comunidad internacional para apoyar a estos pueblos hermanos de Marruecos y de Libia. Les expresamos toda nuestra compasión y nuestra solidaridad y deseamos una rápida recuperación de todos los heridos en estos desastres naturales. Señor, más allá de lamentar estos desastres naturales, este periodo de sesiones se celebra en un momento excepcional de nuestra historia, en el que el mundo enfrenta graves situaciones que amenazan la existencia misma de la humanidad. A la guerra en Ucrania, que causa una crisis alimentaria caracterizada por un aumento de los precios y una escasez de los productos básicos, se agrega el empeoramiento de los efectos del cambio climático, de los conflictos armados que continúan asolando por doquier. Estas crisis se refuerzan mutuamente y cuestionan el sistema multilateral, así como la cooperación internacional. Ahora bien, mantener la paz y la seguridad internacional, garantizar la justicia y los derechos humanos, favorecer el progreso social, implantar mejores condiciones de vida. Estos son deseos unánimes e incólumes de todos los pueblos del mundo que deben estar siempre en el centro de nuestra acción colectiva, siguiendo un enfoque verdaderamente multilateral. Estamos interpelados para trabajar juntos para responder a estos desafíos existenciales. Es por esta razón que reconozco la importancia del tema elegido para este periodo de sesiones: restablecer la confianza y reactivar la solidaridad, acelerar la acción sobre la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible en pro de la paz, la prosperidad, el progreso y la sostenibilidad para todos. Este tema refleja los valores de solidaridad y de confianza en el centro de la aceleración de las soluciones para los retos mundiales, estrechamente vinculados para permitir que avance la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible. Estos dos valores adquieren un nuevo significado en el contexto de crisis que enfrentamos hoy. Es esencial recordar que a mitad de camino en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2023, bajo el efecto combinado de las catástrofes climáticas, de los conflictos recurrentes, la recesión económica y los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19, las desigualdades y la pobreza se han agravado, el hambre y la desnutrición aumentan, las necesidades humanitarias y el desplazamiento de la población alcanzan un nivel sin precedentes y las catástrofes climáticas y ambientales sumen al mundo en un riesgo sistémico y existencial muy grave. Para poder enfrentar estos retos, que son verdaderas amenazas a la paz y a la seguridad internacional, así como un obstáculo de grandes proporciones para la prosperidad de las naciones, es evidente
que hay que compartir energías y hay que aplicar un enfoque multilateral para poder lograr nuestros objetivos. El mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional representa la base, así como el objetivo primordial de la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Esto exige una mayor determinación y compromiso de todos ante todas las amenazas contra la paz y la seguridad en el mundo. Los pueblos africanos con frecuencia no entienden la política ambigua, la actitud ambigua, la política de doble rasero de esta organización, específicamente del Consejo de Seguridad, en ciertas crisis políticas y de seguridad que sacuden a África, a veces desde hace varias décadas. Es el caso de la crisis olvidada del Sahara Occidental, que desgarra a dos países hermanos, Argelia y el Reino de Marruecos, y que dura ya varias décadas. También es el caso de Mozambique, que ha sido víctima de atentados terroristas asesinos desde hace casi una década en la provincia de Cabo Delgado. La situación en África Occidental, en la región del Sahel y del Sahara, es la siguiente. Las tropas de las Naciones Unidas se están retirando, dejan tras ellas una esperanza no materializada. Y los países en cuestión están siendo presa del yihadismo. La República de Sudán tampoco es una excepción. Está sumida en una guerra civil asesina desde el año pasado. Los militares fieles al presidente de la República, a las fuerzas paramilitares de apoyo rápido bajo el comando del general Mohamed Hamdani Dagalo. Esta guerra ha causado muchos muertos y daños materiales. La comunidad internacional es prácticamente indiferente ante la tragedia de Sudán. Es importante abordar una cuestión de importancia capital para la República Democrática del Congo y para consolidar la paz en nuestra región. Se trata de la retirada de la misión de la Organización de las Naciones Unidas para la Estabilización en la República Democrática del Congo, la MONUSCO, después de más de 20 años. Es el momento de que nuestro país tome las riendas de su destino y se convierta en el principal actor de su propia estabilidad. Damos las gracias a la comunidad internacional y a las Naciones Unidas por su apoyo y su alianza, pero también estamos conscientes de que la retirada progresiva de la MONUSCO es una etapa necesaria para consolidar el progreso que hemos alcanzado. Sin embargo, es lamentable que las misiones de mantenimiento de la paz desplegadas de una u otra forma desde hace 25 años en la República Democrática del Congo no hayan logrado enfrentar las rebeliones y conflictos armados que desgarran a este país, así como la región de los Grandes Lagos, ni han logrado proteger a la población civil. El proyecto de retirada escalonada, responsable y duradera de la MONUSCO, anunciado desde 2018 y cuyo plan de transición fue adoptado en 2021, se convierte en algo anacrónico ante la evolución de las circunstancias políticas de seguridad y sociales actuales. Por lo tanto, resulta ilusorio e incluso contraproducente continuar aferrándose a la MONUSCO para restaurar la paz en la República Democrática del Congo y estabilizar el país. La aceleración de la retirada de la MONUSCO es imperiosamente necesaria para reducir la tensión entre la misión y los ciudadanos. Es el momento de que mi país explore nuevos mecanismos de colaboración estratégica con las Naciones Unidas que sean más acordes a nuestra realidad actual.
Es por ello que en mi calidad de garante constitucional de la integridad territorial, de la soberanía y de la independencia de mi país, del buen rumbo de la nación, así como del bienestar de mis conciudadanos, he instruido al gobierno de la República que inicie discusiones con las autoridades de las Naciones Unidas para acelerar la retirada de la MONUSCO de la República Democrática del Congo, adelantando el inicio de esta retirada progresiva a diciembre de 2023 en lugar de diciembre de 2024. Este es el mensaje de un correo enviado al presidente del Consejo de Seguridad el 1 de septiembre solicitando que se acelere la retirada de la MONUSCO. Luego de esta retirada acelerada de la MONUSCO, la República Democrática del Congo también ha retirado su solicitud al Consejo de la Seguridad de sancionar a cualquier persona jurídica o natural por actos o por complicidad en delitos de guerra y delitos de lesa humanidad, así como violaciones graves de los derechos humanos, del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas en el territorio congoleño. Es inaceptable que las personas que han sido mencionadas como autoras de delitos en los informes de expertos de las Naciones Unidas sigan impunes, que haya un silencio total de la organización y de los miembros, que sin embargo dicen que la lucha contra la impunidad es una prioridad en materia de gobernanza interna y externa. A este respecto, el gobierno de la República Democrática del Congo acoge con agrado las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos de América ha impuesto a Ruanda por apoyar al grupo terrorista M23, así como a uno de los altos responsables de los delitos cometidos en el Congo. Para recordar, este grupo terrorista apoyado por Ruanda no respeta ninguno de los compromisos asumidos por los jefes de Estado de la región en el marco de los procesos de Luanda y de Nairobi. Además, no solamente no han abandonado las posiciones que habían ocupado, sino que continúan masacrando a la población civil y se niegan a retirarse y exigen un trato que nunca se les otorgará. La República Democrática del Congo La República Democrática del Congo espera que los demás estados seguirán este ejemplo de Estados Unidos de América y que apoyen la lucha contra la impunidad, así como el triunfo de los ideales de solidaridad. El gobierno congoleño espera que en la próxima reunión del Consejo de Seguridad se dedique atención particular a esta solicitud y que se aplique en forma constructiva una gestión de este proceso de paz en nuestro territorio. Señor presidente, otro reto no es necesario recordar que el aumento de la temperatura desde hace varias décadas
contrario, en la COP27 celebrada en Sharm el Sheikh, en Egipto, este año, se manifestaron inquietudes con respecto a que esta temperatura parece aumentar. Esto nos interpela para volver a examinar nuestros enfoques y nuestras políticas. La cumbre africana sobre el clima que acaba de celebrarse en Nairobi, dirigida conjuntamente por la Unión Africana y la República de Kenia, del 4 al 7 de septiembre, fue una iniciativa reconocida y muy oportuna, que refleja la determinación de África para participar activamente en el tratamiento de esta cuestión vital y constituir un peso pesado para alcanzar una solución al problema del calentamiento del mundo, así como una economía más verde. Los africanos abandonaron la cumbre con una serie de tareas comunes reflejadas en la Declaración de Nairobi, articuladas en la reforma de la arquitectura del sistema financiero internacional para alcanzar una mayor equidad, para reestructurar las deudas de sus países, para transformar sus productos locales y poner en práctica un régimen de fiscalización del carbono que incluya un impuesto al comercio de combustibles fósiles, así como un impuesto al transporte marítimo y aéreo. Recordaron también a los países ricos contaminantes que asumieron un compromiso en 2009, pero que hasta ahora no han cumplido, a saber, proporcionar 100.000 millones de dólares al año para luchar contra este problema. La RDC exige a las Naciones Unidas y a toda la comunidad internacional que preste atención particular a las reivindicaciones legítimas de África. En este marco, mi país pide que se cree un mercado de carbono equitativo y que se refuerce la eficacia de la financiación climática. Esperamos que se aplique rápidamente el artículo 6 del Acuerdo de París y apoyamos la idea de alianzas mutuamente beneficiosas entre el Estado y el sector público. En esta misma lógica, la República Democrática del Congo reitera que está dispuesta a cooperar con todos los entes públicos o privados para explotar sus minerales estratégicos hacia una transición ecológica y ha asumido compromisos valientes. Entre estos, dedicar el 30% de la superficie de su territorio para la preservación de la biodiversidad y realizar una contribución para incorporar medidas de mitigación en 4 sectores prioritarios, a saber, la agricultura, los bosques, la energía y la transferencia de tecnología, así como las medidas de adaptación. Señor presidente, el multilateralismo y el respeto de un sistema mundial basado en reglas han apoyado la paz, la seguridad, la salud y la prosperidad en grandes partes del mundo desde hace 78 años. Las Naciones Unidas reflejan este principio y son un actor indispensable para enfrentar las amenazas existenciales del mundo de hoy, ya sea crisis alimentaria, cambio climático, terrorismo, pandemias o proliferación nuclear. Ninguna de estas amenazas mundiales podrá ser resuelta por países que actúen solos, por poderosos que puedan ser. Todo esto exige una cooperación multilateral. Para conservar la confianza de la comunidad internacional, la Organización de las Naciones Unidas debe demostrar que puede adaptarse a esta época y enfrentar de una forma eficaz y responsable los desafíos de hoy. Así, para dar un nuevo impulso al multilateralismo, la reforma de la Carta de las Naciones Unidas en ciertos aspectos clave como el Consejo de Seguridad, el derecho al veto, el capítulo 7, el uso de la fuerza, es algo indispensable, pero no es suficiente por sí solo. Las tareas no escasean. La coordinación y la cooperación entre
entre las distintas instituciones de las Naciones Unidas deja que desear. Los problemas se abordan varias veces en distintas entidades desde distintos ángulos de forma contradictoria. Algunos temas nunca se abordan. Cada burocracia internacional intenta perpetuarse. La exigencia de mi país y de todo el continente africano consiste en ampliar el Consejo de Seguridad como órgano decisorio de las Naciones Unidas para poder integrar en el mismo 2 representantes del continente africano como países permanentes para consagrar un equilibrio geográfico justo y representativo. De allí que sea pertinente reformar esta organización que ya tiene 78 años, que sufre ciertos límites ante los cambios de la situación actual y la dinámica internacional, para poder darle más inclusividad tanto en su composición como en el proceso de toma de decisiones, para que tenga en cuenta la voz africana. Señor presidente, antes de concluir, permítame desde lo alto de esta tribuna hablar del asunto de la violencia cometida contra las mujeres en el contexto de las guerras y los conflictos armados. No es secreto para nadie que la RDC es uno de los estados africanos donde la violencia sexual contra la mujer es la violencia más desconcertante por el hecho precisamente de décadas de conflictos armados sufridos, con el objetivo de aliviar el sufrimiento de las mujeres víctimas de la violencia relacionada con los conflictos y de, en cierto modo, buscar una reparación. Mi país ha creado mecanismos institucionales específicos. Se trata, por ejemplo, del Fondo Nacional de Reparaciones para las Víctimas de la Violencia Sexual relacionada con los conflictos, así como víctimas de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. FONAREF, fondo creado en diciembre de 2022. Precisamente para ampliar estas iniciativas de protección y promoción de la mujer, la RDC procura cambiar la perspectiva que tienen los hombres de las mujeres, precisamente eliminando las estructuras sociales que crean obstáculos al empoderamiento de la mujer, así como las dinámicas de poder que subyacen a las relaciones entre hombres y mujeres. De hecho, las competencias y los recursos que se entregan a las mujeres no son suficientes para modificar la condición. Es indispensable que, además, cambien las dinámicas sociales en el seno de las parejas, de las familias y de las comunidades. En eso consiste el proyecto de promoción de la masculinidad positiva que ya había iniciado al principio de mi mandato cuando estaba a la cabeza de la Unión Africana. Señor presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, excelencias, señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno, señor secretario general de Naciones Unidas, señoras y señores jefes de delegación. Ya para concluir, me gustaría confirmar una vez más que al final de este año serán organizadas unas elecciones generales en la República Democrática de Congo desde las instituciones con mandato electoral hasta el nivel de los municipios. Para garantizar el éxito de los comicios, todos los partidos implicados se están movilizando de manera activa. La Comisión Electoral Nacional Independiente, la CENI, ya ha convocado al corpus electoral y ha publicado también las listas de candidatos para los comicios nacionales, provinciales y también para los municipales. Se han tomado disposiciones para garantizar la transparencia, la inclusividad, la igualdad de oportunidades, así como la credibilidad de los procesos electorales. Ya se han lanzado invitaciones a las instituciones internacionales y a las ONGs especializadas en esta cuestión para que organicen sus misiones de observación electoral con el objetivo de
acompañar este proceso y de ayudar al Estado congoleño a consolidar su democracia joven. Las Naciones Unidas también están invitadas a desempeñar un papel importante a través de las instituciones especializadas con las que cuenta. El gobierno de Congo ya da las gracias a las instituciones y ONGs invitadas que ya se han puesto manos a la obra. La RDC está convencida de que la Organización de las Naciones Unidas sigue siendo el marco más adecuado para tratar el futuro de nuestro planeta y las relaciones que existen tanto entre los pueblos como entre los estados. Después de la celebración de las elecciones democráticas en Zimbabue, me gustaría lanzar un llamamiento urgente a las Naciones Unidas de hacer todo lo posible para lograr el levantamiento inmediato de las sanciones contra la República de Zimbabue y su pueblo. Aún así, todo para cumplir con eficacia las misiones pesadas y delicadas que se le confían y para merecer la confianza de todos, las Naciones Unidas deben encarnar los valores de la justicia, de la igualdad y de la solidaridad y además debe ser representativa de todos nosotros dentro de nuestra diversidad cultural, política, económica y social. En eso consiste la reforma de la organización a la que los africanos llaman una y otra vez, y esta es precisamente la lucha en la que todos debemos implicarnos. Muchísimas gracias. En nombre de la Asamblea, doy las gracias al presidente de la República Democrática de Congo por su alocución y ruego a protocolo acompañen a su excelencia. La Asamblea escuchará ahora un discurso de Su Majestad el Rey Mswati III, jefe de Estado del Reino de Eswatini. Ruego a protocolo acompañen a Su Majestad. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a Su Majestad el Rey Mswati III, jefe de Estado del Reino de Eswatini. Y le invito a dirigirse a la Asamblea. Su Majestad, tiene usted la palabra. Mr. President, Your Majesties, Your Excellencies. Señor Presidente, Majestades, Excelencias, Jefes de Estado y de Gobierno, Secretario General de las Naciones Unidas, distinguidos delegados, señoras y señores, para mí es un honor dirigirme al 78º periodo de sesiones de la Asamblea General bajo el lema de restablecer la confianza y reactivar la solidaridad mundial, acelerar la acción sobre la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible en pro de la paz, la prosperidad, el progreso y la sostenibilidad para todos. En un mundo que hace frente a unos desafíos complejos como el cambio climático, la pobreza, la desigualdad y el agotamiento de los recursos, nos parece cada vez más evidente que el desarrollo sostenible no es solo una aspiración noble, sino que además es un imperativo para la supervivencia y el bienestar de nuestro planeta y sus habitantes. Durante 78 años, las Naciones Unidas han defendido el gran ideal de construir un sistema internacional de colaboración, solidaridad y propósitos comunes. Los valores de la Carta, que hoy nos sirven de hoja de ruta, seguirán siendo los que nos guíen durante las generaciones futuras, porque las Naciones Unidas se basan en los ideales atemporales de la paz,
mundial de la seguridad, del desarrollo, de los derechos humanos y de la cooperación global. Hoy necesitamos unidad en nuestra organización. La necesitamos más que nunca antes. Entre las varias crisis estamos también sufriendo el impacto de la pandemia causada por la COVID-19, los conflictos y guerras geopolíticas y la catástrofe del cambio climático. Estas crisis han socavado nuestra resiliencia y han incrementado nuestra vulnerabilidad a los choques y han reducido de manera significativa el avance hacia el cumplimiento de los ODS de aquí al 2030. Al igual que los fundadores de Naciones Unidas, que en tiempos se reunieron para tratar los desafíos de su tiempo en beneficio de todos, nos corresponde ahora a nosotros aunar nuestros esfuerzos y hacer frente a los desafíos de hoy, reconstruir la confianza y adoptar medidas para lograr los ODS y la Agenda Africana de 2063. Nos preocupan los conflictos en todo el mundo, los golpes, los cambios no constitucionales de gobierno en varios estados africanos, que precisamente están dando al traste con los logros alcanzados en pro de los objetivos de la Unión Africana. También hemos visto desastres naturales como inundaciones y terremotos que se han llevado por delante miles de vidas en Libia y en Marruecos, entre otros países. Deseamos expresar nuestro más sentido pésame y nuestras condolencias a todos aquellos que han perdido seres queridos. El Reino de Eswatini desea alentar a que continúen los esfuerzos realizados para encontrar una solución política a la cuestión del Sáhara Occidental, dentro de los parámetros establecidos por la resolución del Consejo de Seguridad, la 2654 del 2022. Deseamos encomiar al secretario general de las Naciones Unidas y a su enviado personal por intentar avanzar en el diálogo como forma de encontrar una solución sostenible a este impasse. Para conseguirlo, tenemos que ser tolerantes y tenemos que promover la paz en todos los ámbitos. Nos lo debemos a nosotros mismos el volver a reiniciar la solidaridad global para lograr el adelanto económico y social para todos nuestros pueblos. Señor presidente, el Reino de Eswatini aboga por la cooperación multilateral y prioriza la defensa de las leyes internacionales cuando se trata de abordar los desafíos de los conflictos y las guerras. Por este motivo, apoyamos el llamamiento global en pro del silencio de las armas que afecta a los más vulnerables. Seguimos abogando por una solución pacífica de los conflictos y la mejora continua de la gobernanza democrática e inclusiva. El Reino de Eswatini, por tanto, desea encomiar al secretario general de las Naciones Unidas por ofrecernos la nueva Agenda por la Paz que promueve los principios de confianza y solidaridad, todos ellos fundamentos de la Carta. Eswatini apoya el empoderamiento de las mujeres y la participación de los jóvenes en la toma de decisiones para la prevención del conflicto y el desarrollo. Tenemos que trabajar en pro del adelanto de la igualdad de género y acabar con la violencia contra las mujeres. Nos centramos en la construcción de instituciones inclusivas, eficaces, que rindan cuentas de conformidad con el ODS 16. Hemos creado una oficina de asistencia judicial para ofrecer acceso a la justicia y al Estado de Derecho, sobre todo para los grupos vulnerables y marginados. También hemos desarrollado un plan de aplicación
para el examen periódico universal sobre los derechos humanos y también hemos reforzado las instituciones nacionales que se ocupan de la supervisión, al igual que los marcos de preparación de informes para proteger los derechos humanos para todos nuestros ciudadanos. Al igual que los demás Estados miembros, nuestra aplicación de los ODS se ha visto afectada por los distintos choques sufridos tanto a nivel mundial como nacional. A pesar de estos desafíos, en tanto que país seguimos firmes del lado de nuestros compromisos para lograr estos objetivos y las metas. El Banco Mundial nos ha puesto en quinto lugar en crecimiento económico, con un crecimiento del PIB de en torno al 7,8%. También logramos el segundo mayor valor añadido de la fabricación per cápita. Estamos ahora mismo en el sexto lugar del índice de industrialización del continente africano. Esto en el año 2022. También estamos en el puesto número 9 de los 10 países africanos que tienen el mayor PIB per cápita. No queremos dormirnos en los laureles, sino que deseamos trabajar todavía mucho más duro para seguir mejorando nuestra economía. Señor presidente, los desafíos globales recientes han tenido un impacto negativo sobre nuestra capacidad de prestar servicios sociales, y ahí incluimos la salud y la educación. A pesar de todo ello, hemos reducido de manera considerable la muerte de los menores de 5, así como la mortalidad maternal en Eswatini. La prevalencia de VIH entre los adultos en edades comprendidas entre 15 y 49 años también ha caído. Seguimos trabajando sin cansancio para reforzar nuestro sistema sanitario, al tiempo que procuramos que nuestros ciudadanos mantengan el acceso a estos servicios esenciales. Encomiamos al secretario general de las Naciones Unidas por todas las iniciativas lanzadas con el objetivo de ayudar a los Estados miembros a recuperarse mejor de todos estos choques. Después de la participación en la cumbre sobre la transformación de la educación el año pasado, nos alegra constatar de que nuestro país sigue mejorando las oportunidades para el desarrollo del aprendizaje de las capacidades, también a través de la integración y el uso de las tecnologías digitales. Se ha avanzado mucho en nuestro reino a la hora de incrementar el acceso a la electricidad, y ello desde que se adoptara la Agenda 2030. Ahora tenemos una cobertura nacional que supera el 80%. También hemos avanzado en la infraestructura vial y de las TIC, conectando ciudades y zonas económicas. Cuando hablamos del acceso a los servicios básicos de agua, el 69% ahora ya cuenta con este acceso al agua potable y el 58% tiene acceso a servicios de saneamiento. El índice de alfabetización en los adultos de entre 15 el índice de alfabetización en los adultos mayores de 15 años ya ha mejorado del 79% en el 2000 al 87%. Y tenemos un índice de escolarización para la educación primaria que ha pasado del 97% en el 2000 al 104%. En preparación de la cumbre de los ODS de esta semana, el Reino de Eswatini realizó toda una serie de consultas en cada región, indagando qué pensaba la gente sobre cómo podríamos acelerar el logro de los ODS. Como resultado de esto, el Reino ha priorizado las inversiones en ámbitos clave para los 7 años que nos quedan hasta el 2030. Queremos crear puestos de trabajo dignos y oportunidades de empleo para todos, sobre todo para los jóvenes. También deseamos mejorar
el acceso al agua y al saneamiento para todos. Estamos convencidos de que esto nos permitirá avanzar de manera generalizada en los 17 objetivos. Señor presidente, Eswatini ha seguido alimentando un modelo único de gobernanza democrática impulsada por el pueblo. Al igual que otras tantas democracias, nuestra Constitución reconoce el papel de la monarquía, así como el papel de un parlamento bicameral, la separación de poderes, los derechos humanos fundamentales y el Estado de Derecho. Tiene en cuenta también nuestro patrimonio cultural y los valores africanos tradicionales, porque se basa en el respeto, en el consenso, en el apoyo comunitario a través de unas estructuras tradicionales. Se trata de una democracia monárquica. Nuestro sistema se basa en el mérito individual, donde se designa a los candidatos en sus comunidades para presentarse a las elecciones en circunscripciones que nosotros llamamos tikundla. Y estos cargos electos rinden cuentas. Los ciudadanos esperan que los diputados se reúnan en tanto que compañeros, colegas, en lugar de combatientes. Esperan que busquen el consenso y no la oposición, y que equilibren los intereses de sus circunscripciones con los intereses de la nación. Las elecciones son un imperativo constitucional y se celebran cada 5 años. Eswatini ahora mismo se encuentra en medio de un ciclo electoral precisamente para elegir el 12º Parlamento. Se ha realizado, por tanto, un ejercicio censal y ya se ha registrado más del 95% de la población. Este ha sido un éxito arrollador y un endoso clarísimo del apoyo al sistema de gobierno. El proceso de nominación ya se ha completado. Se han celebrado elecciones primarias el día 26 de agosto del 2023 y las elecciones secundarias se producirán el día 29 de septiembre del 2023. Estamos a la expectativa de que nuestros ciudadanos expresen su opinión en las urnas. Sibaya sigue siendo una de nuestras instituciones más importantes. Es la institución en la que nuestros ciudadanos dialogan y determinan el futuro que quieren. Se trata de un foro inclusivo, donde los ciudadanos, independientemente de género, de condición social, tratan todos los temas de interés nacional. Hace unas semanas, nuestra nación celebraba los 55 años de su independencia. Durante estos 55 años, nuestros ciudadanos han convivido en paz y armonía. Señor presidente, Eswatini se vio muy afectado por la pandemia de la COVID-19 y afectó a nuestros sectores sociales. Hemos avanzado al reducir la pobreza y la desigualdad, pero estas siguen siendo altas y como resultado de ello, seguimos haciendo frente a un desempleo muy alto, sobre todo entre los jóvenes. Con el apoyo de las Naciones Unidas, hemos lanzado un programa de empoderamiento de la juventud que ha generado mucho interés público en el sector privado. Esperamos que participen al menos 4.000 jóvenes en el programa para que mejoren sus oportunidades de empleo y para que les podamos ayudar a crear sus propias empresas con acceso a financiación. La Unión Europea nos ha prometido que apoyará las iniciativas de empoderamiento de los jóvenes para poner remedio a la situación de desempleo. Eswatini depende mucho de las fuentes externas de ingresos, como el comercio regional, las remesas y también las transferencias de la Unión Aduanera de África Meridional. Seguimos aplicando reformas estructurales
para mejorar nuestro espíritu empresarial. Intentamos diversificar la economía y fomentar un crecimiento inclusivo. Hace poco lanzamos una estrategia nacional de aplicación para el Acuerdo de Libre Comercio del África continental. Hace 2 días tan solo, en Nueva York, celebramos una sesión de movilización de recursos para presentar la Alianza Estratégica de Inversiones en África. Esta alianza servirá para apoyar los programas del comercio electrónico en África, para crear una plataforma de marketing digital para que todos los países africanos puedan promover el comercio a través de las tecnologías. Y también estamos viendo cómo los países adelantados pueden compartir sus experiencias para que África no quede atrás. Le pedimos a los Estados miembros y a las instituciones financieras que apoyen esta iniciativa de comercio electrónico africano. Queremos encomiar la participación del sector privado en este foro y que se haya comprometido con este objetivo tan importante. Esto nos permitirá aprovechar plenamente las oportunidades para el comercio en nuestro continente, incrementará la productividad nacional y promoverá la integración regional en la zona de libre comercio más grande del mundo, donde conviven 1.300 millones de personas en 55 países con un PIB combinado valorado en 3,4 trillones de dólares estadounidenses. Nuestro país defiende el principio de no dejar a nadie atrás. Es la promesa central de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y para los objetivos que contiene. Ahora que estamos trabajando en pro de lograr estas metas, resulta fundamental analizar el funcionamiento de la estructura financiera mundial. Tenemos que hablar de los tipos de interés para que el resultado sea justo y beneficioso tanto para los países desarrollados como para los menos adelantados. Así podremos erradicar la pobreza en todas sus formas y así podremos mejorar las condiciones de vida para los más pobres entre los pobres. Apoyar los ODS necesitará de unas estrategias financieras innovadoras para garantizar que la aplicación llegue efectivamente a los que se encuentran en peor situación. En esta encrucijada fundamental, Taiwán también es un paso fundamental si queremos conseguir la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Por ello, pedimos que Taiwán se incluya en el sistema de las Naciones Unidas, con la participación en reuniones, mecanismos y actividades. Todo lo que tenga que ver con la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible. Nos parece que esto no solo fortalecería la cooperación mundial y las alianzas, sino que además así garantizaríamos que nadie quede atrás. Ya para concluir, señor presidente, en los 7 años que nos quedan hasta el 2030, vamos a seguir priorizando la aplicación de los ODS y vamos a procurar que sigan en el centro de nuestras políticas de desarrollo. Somos optimistas de que vamos a poder a muchos interesados y partehabientes y que se reforzarán las capacidades para lograr estos objetivos de aquí a 2030. Los ODS seguirán siendo un faro que enmarcará nuestras políticas nacionales, los presupuestos, las instituciones y las estrategias del gobierno y del sector. El reino se sitúa junto al resto del mundo y nos comprometemos para acelerar los avances en la aplicación de estas metas en los 7 años que nos quedan. El 2023 es un punto de inflexión para el país.
ya que esperamos efectivamente avanzar hacia un futuro mejor para todos. Señor presidente, aprovecho esta oportunidad para desearle a todas las delegaciones unas deliberaciones coronadas de éxito. Les doy las gracias y espero que Dios nos bendiga a todos. En nombre de la Asamblea, deseo darle las gracias al jefe de Estado del Reino de Eswatini por la intervención que ha realizado y ruego a protocolo acompañen a su majestad. La Asamblea escuchará ahora una locución del excelentísimo señor David Kabua, presidente de la República de las Islas Marshall. Ruego a protocolo acompañen a su excelencia. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de saludar al excelentísimo señor David Kabua, presidente de la República de las Islas Marshall, y le invito a dirigirse a la Asamblea. Adelante, por favor. Mr. President, Mr. Secretary General, Excellencies. Señor Presidente, señor Secretario General, Excelencias. Bajemos la mirada juntos y pidamos a Dios Todopoderoso que haga descender su paz y su piedad sobre todos nosotros y sobre nuestro frágil hogar, el planeta. Les doy a todos un caluroso lacue, un saludo del pueblo de la República de las Islas Marshall. Señor Presidente, le felicito por su elección a la presidencia de la Asamblea General. Vayan nuestras más sinceras condolencias por las inundaciones devastadoras en Libia y el terremoto terrible de Marruecos. Señor Presidente, unas Naciones Unidas fuertes y efectivas son más necesarias ahora que nunca. Juntos enfrentamos un caos económico, tensiones mundiales cada vez mayores y un impacto del clima cada vez más grave. Nuestras Naciones Unidas fueron creadas para ayudar a mantener la paz, reducir las amenazas y el conflicto y abordar los retos económicos y sociales que enfrenta la humanidad. También tiene un propósito útil como una plataforma clave para que haya diálogo entre las naciones. Y reconocemos los enormes esfuerzos que hace el sistema de las Naciones Unidas para dar asistencia humanitaria y ayudar a alcanzar los objetivos de desarrollo. Sin embargo, el mundo está en un momento en el que más que nunca estamos muy por debajo de lo que el mundo necesita y merece. Señor Presidente, el mundo de hoy es muy distinto de aquel de hace 78 años. Los avances notables en todas las esferas de la vida humana han sido colosales y sin paralelo. Nuevos adelantos han permitido que haya conectividad entre los pueblos y han ayudado a reducir a nuestro planeta y convertirlo en una aldea pequeña y mundial. Pero estamos viendo que está aumentando una tensión a nivel mundial que incluso llega a ser un conflicto, que podría llegar a ser un conflicto que es lo que los fundadores querían evitar. La política no debe ocultar la necesidad de que haya rendición de cuentas, no solo en la invasión ilegal e inmoral de Rusia a Ucrania, sino en cualquier otro lugar sin excepción. Señor Presidente, cada país de los aquí representados, incluso el mío, puede hacer mucho más para mejorar nuestra trayectoria de derechos humanos. Hace falta que haya más comprensión y más asistencia para responder a situaciones muy complejas de derechos. Cada país representado en esta sala tiene la responsabilidad de proteger y de no pisotear las voces de los más vulnerables. Señor,
Como un país candidato para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos en un periodo de 2025 a 2027, estamos comprometidos a tomar medidas contundentes y patentes y escuchar todas las perspectivas. Y estamos muy orgullosos de señalar que nuestra candidatura ha sido apoyada por los ministros de Relaciones Exteriores del Foro de Islas del Pacífico. Señor presidente, los pequeños estados insulares en desarrollo son verdaderamente grandes naciones oceánicas más que pequeños estados insulares en desarrollo. Los océanos no son una noción distante, son nuestra vida, nuestro futuro económico, nuestra seguridad alimentaria y nuestra cultura. La mayor parte del resto del mundo ha utilizado los océanos como un basurero o como una fuente de recursos de la cual se puede sacar todo lo que uno quiera sin consecuencias. Pero ahora la situación está cambiando. Las naciones isleñas del Pacífico están llevando la tónica en los mercados mundiales del atún y están realizando una transición hacia la sostenibilidad. Nuestros socios nos están ayudando a aumentar nuestros recursos y a tener un mejor uso de la tecnología para patrullar nuestras zonas económicas exclusivas. Las Naciones Unidas han adoptado un tratado de conservación de alta mar para proteger la biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional. En un momento en el que los países tienen dificultades para trabajar unidos, esto es una prueba de voluntad política y de habilidad diplomática. Nos hemos reunido para dejar atrás los hilos y definir acciones y obligaciones para garantizar que las generaciones futuras puedan tener los mismos beneficios del océano que nosotros disfrutamos hoy en día. Ahora el mundo tiene el reto de que entre en vigor este tratado antes de la Conferencia de los Océanos de 2025. Y hoy mejor dicho, yo he firmado ese tratado para sumarme a un coro cada vez mayor. Señor presidente, el equilibrio del mundo se ha visto trastornado por la avaricia sin fin para acumular riqueza material y posesiones. Las Islas Marshall están enfrentando retos insuperables, a saber el aumento del nivel del mar, la erosión de las costas, inundaciones causadas por alta mar, blanqueo de corales, intrusión del mar en las tierras arables y un deterioro del ecosistema oceánico. El calentamiento del océano tiene un impacto en nuestras zonas de pesca y tiene un impacto directo negativo en nuestra vida. En suma, nuestras islas, nuestra cultura, nuestra forma de vida y nuestra existencia como pueblo y como nación están amenazados. Pedimos que se cree una facilidad internacional de financiación para dar ayuda y apoyo a los pequeños estados insulares en desarrollo y a los países atolones de baja altitud y a los territorios devastados por desastres naturales, y ofrecer elementos de aislamiento de los choques externos, ya sea trastornos energéticos o en la cadena de suministro, en la seguridad alimentaria, las pandemias, la hiperinflación y otros retos. Señor presidente, los líderes de las Islas Marshall han hecho sonar la alarma y han pedido al mundo que preste atención a los peligros del monstruo del cambio climático. Desde que nos convertimos en miembros de este órgano en 1991. Durante más de 30 años, los líderes de las Islas Marshall, así como los líderes de los pequeños estados isleños de baja altitud, han hecho sonar la alarma en los foros regionales e internacionales. Durante 30 años, el mundo ha estado hablando
del efecto adverso del cambio climático y del calentamiento mundial. Saludamos la conclusión histórica del Acuerdo de París. Sin embargo, han pasado 8 años y las emisiones de carbono siguen siendo elevadas. Y cada día el planeta se hace más caliente. De hecho, el secretario general mismo ha dicho que la era del calentamiento mundial ha concluido. Y ahora hemos entrado a la era de la ebullición mundial. Puedo una vez más reiterar mi llamado para que el mundo declare la guerra al cambio climático. Señor presidente, el futuro de las Islas Marshall y de todos los estados insulares de baja altitud está en peligro. Los ojos del mundo, los ojos de los pueblos están sobre nosotros en este 78º periodo de sesiones de la Asamblea General. Las Islas Marshall piensan que ya pasó la hora de los discursos y de la elocuencia. Es el momento de que haya elocuencia de acciones, que sean las palabras y no las que sean las obras y no las palabras las que nos guíen. Nuestra seguridad está en peligro. No solo la tensión entre los superpotencias, sino la tensión por los mares que se aumentan. El mundo desperdició una generación sin responder a las metas comunes para evitar el cambio climático tan peligroso. Ya pasó la hora de esperar que aumente la ambición. Este año tiene que ser distinto. En la COP28 debemos cambiar la situación. Todos debemos reconocer que no estamos cumpliendo con el Acuerdo de París. Tenemos que acordar una hoja de ruta para corregir nuestro rumbo. Esta hoja de ruta tiene que incluir el abandono gradual de los combustibles fósiles. El mundo no puede seguir ignorando esta crisis. Tenemos que utilizar todas las herramientas a nuestra disposición. No podemos cifrar nuestras esperanzas en soluciones que no han sido probadas ni demostradas, o utilizar tecnología de reducción para continuar ampliando la explotación de combustibles fósiles. Para los países vulnerables, una financiación predecible es crucial, especialmente para adaptarnos a los impactos actuales y futuros del cambio climático y para responder a las pérdidas que ya estamos sufriendo. Pedimos a los donantes que cumplan con sus compromisos, que se unan para responder a la crisis financiera climática de una forma que se guíe por la ciencia y las necesidades de los estados vulnerables. Estos retos podrían ser incómodos para las grandes economías, pero puedo asegurarles que el impacto del cambio climático ya está a la puerta. Y lo que está por venir es muy incómodo para los pequeños estados de baja altitud como el mío y para otros estados insulares en todo el mundo. Estados Unidos no ha cumplido con sus obligaciones con el pueblo de las Islas Marshall como resultado de los ensayos nucleares. El 25 de noviembre de 1947, el presidente Harry Truman respondió a las inquietudes del pueblo de Newetak, que estaba siendo reubicado para que Estados Unidos pudiera realizar sus ensayos nucleares, y dijo: los ciudadanos de Newetak tendrán todos los derechos otorgados a los ciudadanos de acuerdo a nuestra Constitución. Serán tratados como protegidos de los Estados Unidos, con los que nuestro país tiene responsabilidades especiales. Otros atolones también fueron afectados y estas obligaciones no se han cumplido. Las Islas Marshall han continuado negociando con los Estados Unidos para prolongar nuestra asociación. Hemos logrado abordar la mayor parte de los temas pendientes y tenemos un optimismo cauteloso de que lograremos alcanzar un acuerdo pronto. Pero hay algunos asuntos difíciles que nuestro pueblo insiste en resolver. Como una democracia, no podemos ignorar los deseos de nuestro pueblo. Y como la principal democracia del mundo, los Estados Unidos necesitan entender esta realidad. Las Islas Marshall desean continuar estando libremente asociadas con los Estados Unidos,
pero los Estados Unidos deben entender que el pueblo de las Islas Marshall exige que los asuntos nucleares se resuelvan. Acogemos con agrado el surgimiento de la Alianza del Pacífico Azul y apoyamos a nuestros aliados que están comprometidos a trabajar con nosotros para hallar soluciones. Nuestras primeras acciones son positivas, pero hace falta una mayor estructura para escuchar nuestras necesidades más profundas. Vayamos más allá de los titulares y pasemos a un diálogo más puntual con el Pacífico y no solo sobre el Pacífico. La República de las Islas Marshall afirma la declaración reciente de los cancilleres del Foro de las Islas del Pacífico en cuanto a la expulsión de aguas tratadas de la planta nuclear de Fukushima. Junto a otros miembros del foro seguimos preocupados y estamos comprometidos a dialogar constantemente con Japón, así como con el Organismo Internacional de la Energía Atómica. Señores jefes de Estado y de Gobierno, les pido que trabajemos unidos para fortalecer las bases de la paz y la seguridad internacional. Junto al secretario general, hagamos un llamado a la cumbre del futuro para que se incluyan perspectivas y voces diversas y que se establezca un momento clave para la paz y la seguridad. Tenemos la valiosa oportunidad de fortalecer los pilares de rendición de cuentas y la reforma del sistema de las Naciones Unidas. Juntos podemos garantizar que las Naciones Unidas realmente sea idónea para su objetivo y responda mejor a los retos contemporáneos. La cuarta reunión de los pequeños estados insulares en desarrollo en Antigua y Barbuda el año próximo es un momento clave para hallar soluciones y estrategias para las islas. Señora, hay una grieta visible en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas nunca estarán completas sin la participación de 23 millones de personas en Taiwán, de los organismos especializados de las Naciones Unidas, así como en las reuniones y mecanismos que contribuyen al logro de los ODS. Sería difícil que nuestra familia de las Naciones Unidas construya confianza y prosperidad entre nosotros si cierra la puerta de la organización a los visitantes de Taiwán, así como a los periodistas. Durante demasiado tiempo, la burocracia de las Naciones Unidas ha interpretado de manera errada la resolución 2758 y ha utilizado conclusiones políticas para excluir cualquier trato con el pueblo de Taiwán y su democracia vibrante. Debemos reconocer la realidad de la situación actual y abandonar este dogma a la historia, a la tumba de la historia. Las Naciones Unidas ya no pueden hacer la vista gorda, no puede ignorar la necesidad de facilitar la paz, la estabilidad y la seguridad en el estrecho de Taiwán. Felicitamos el compromiso del secretario general para hacer todo lo posible para reducir la tensión en el estrecho e impedir el aumento de la tensión, incluyendo a todos los interesados. Y por supuesto, esto tiene que incluir a Taiwán. ¿Será posible librar paz en lugar de guerra? Será mucho pedir que las Naciones Unidas declaren la guerra al cambio climático y a la ebullición mundial, a la pobreza, al racismo, a la injusticia, a la brecha entre los que tienen y los que no tienen, la explotación de los recursos limitados del planeta. Debemos acelerar la llegada de la paz que predijo Isaías cuando dijo: transformarán las espadas en arados y las lanzas en ganchos. Ningún país levantará la espada contra otro, ni enseñará la guerra. Gracias. Gracias al presidente de las Islas Marshall por la declaración que acaba de hacer. Pido a protocolo que escolte a su excelencia. The Assembly will hear an address. La Asamblea escuchará una locución de su excelencia Mogithi Eric Masisi, presidente de la República de Botswana. Pido a protocolo que escolte a su excelencia.
En nombre de la Asamblea General tengo el placer de dar la bienvenida a Su Excelencia el Dr. Mokgweetsi Masisi, presidente de la República de Botswana, y le invito a dirigirse a la Asamblea. Señor presidente, me sumo a los oradores anteriores para felicitarle por su elección a la presidencia de este 78º periodo de sesiones de la Asamblea General. Puede usted contar con el apoyo de mi delegación al dirigir la labor de este órgano. Señor presidente, no puedo estar más de acuerdo con usted en que el sistema multilateral necesita reiniciar la confianza y acelerar la solidaridad mundial para acelerar la acción sobre la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible en pro de la paz, la prosperidad, el progreso y la sostenibilidad. Al reunirnos esta semana, el mundo está en una era de crisis múltiple, una plétora de retos mundiales, entre ellos la guerra en Ucrania y la tensión geopolítica conexa y el impacto en la economía mundial, los retos del cambio climático y los efectos que perduran de la pandemia de COVID-19. Importante es la realidad de que la ejecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible no están bien encaminados. El informe de 2023 de los ODS indica que la mitad de los ODS no están avanzando al ritmo deseado, mientras que un 30% no estaban avanzando en lo absoluto. Esto se ha exacerbado por una crisis mundial múltiple que complica aún más la difícil situación en la que nos hallamos. El ODS 5 expresa la necesidad de que haya igualdad de género y empoderamiento de la mujer y de las niñas, y la representación de estas en las posiciones de liderazgo. Este es uno de los indicadores. Las Naciones Unidas no lo ha hecho tan mal, con excepción del cargo del secretario general. ¿No les parece ahora que ha llegado la hora de que haya una secretaria general? La gravedad de los retos de los ODS exige que dejemos atrás la forma de actuar de siempre. Esto exige un compromiso político sólido de todos nosotros. Por ello es imperiosamente necesario que el sistema de las Naciones Unidas, la CIFI, y el sector privado y la sociedad civil creen un frente colectivo y centren nuestros esfuerzos para que los ODS vuelvan a encaminarse. Por ello, la cumbre de los ODS y su declaración política no podrían haber ocurrido en un mejor momento. Señor presidente, durante los últimos años hemos presenciado y continuamos sufriendo el impacto profundo y devastador de la pandemia de COVID-19. Las consecuencias se han sentido en todos los países, pero la gravedad de la devastación ha variado mucho dependiendo de factores tales como el nivel de desarrollo y la ubicación geográfica. Ya sea que uno viva en el sur o en el norte, en un país en desarrollo sin litoral o en un pequeño estado insular en desarrollo, estas distinciones han sido cruciales para determinar la gravedad de los efectos de la pandemia. Por ello es imperiosamente necesario que hagamos nuestra la discusión sobre la prevención, preparación y respuesta a la pandemia. La prioridad de Botswana en estos debates es garantizar que haya un instrumento que aborde la igualdad durante una pandemia. Con este fin, los principales asuntos que hay que abordar son el acceso oportuno y equitativo y compartir los beneficios, mejorar las reglas para garantizar que los países desarrollados y aquellos que tienen recursos no acaparen productos médicos durante una pandemia, que haya capacidad para mejores sistemas de salud, que se invierta en investigación y desarrollo para que haya fabricación local y regional de vacunas, que se comparta la propiedad intelectual y que haya mecanismos financieros sostenibles y predecibles. Me complace informar a la Asamblea General que Botswana está contribuyendo para aumentar su capacidad para elaborar vacunas para seres humanos y animales. Hemos avanzado mucho en el diagnóstico del VIH y el 28 de agosto de 2023 nuestro laboratorio de referencia de VIH fue designado como un centro de colaboración de excelencia de la OMS. Esto es un símbolo del éxito de nuestro laboratorio nacional y su éxito
en la elaboración de secuencias genómicas a niveles equivalentes a los de los mejores centros, ya que fue primero en descubrir la variante Omicron. Para el momento en que concluyan estas discusiones, es necesario que creemos sistemas sólidos para que no vuelva a repetirse este desastre, garantizando que la supervivencia de nuestro pueblo nunca dependa de su ubicación, ya sea en el norte o el sur. Sobre todo esperamos que el resultado de estas discusiones lleve a celebrar un tratado. Señor presidente, el cambio climático sigue siendo un reto muy urgente para nuestra era. Es una enorme amenaza para la existencia del planeta. Es alarmante que el panel intergubernamental de cambio climático recientemente informara que las emisiones de gases de invernadero han alcanzado el nivel más elevado hasta el momento y continúan aumentando. Para responder al cambio climático correctamente es esencial que prioricemos la cooperación y las alianzas internacionales. Este esfuerzo requiere un enfoque que vaya más allá de la reducción de emisiones, abarcando varios aspectos de nuestras vidas, ya sea producción de energía, agricultura, transporte o industria. Nuestros esfuerzos también deben incluir una aceleración de la incorporación de fuentes de energía renovables e inversión en tecnologías limpias. Esto exige financiación para apoyar la mitigación y la adaptación, especialmente para los países en desarrollo. En este contexto, apoyamos el llamado para que los países desarrollados cumplan con su promesa de proporcionar $100.000 millones al año en financiación climática para los países en desarrollo. Esto incluye también reabastecer el Fondo Verde del Clima. Saludamos la agenda de aceleración del secretario general que exhorta a acelerar las medidas en todos los países y sectores. Es necesario que los países desarrollados y en desarrollo cumplan con sus metas. Botswana reafirma su compromiso de alcanzar una reducción de 15% de nuestras emisiones de carbono para 2030. Señor, ha pasado más de un año desde que empezó la guerra entre Rusia y Ucrania. Las consecuencias destructivas de la guerra se han hecho sentir no solo en la región, sino en todo el mundo, ya que la economía internacional ha sufrido como resultado de la crisis alimentaria y de energía. Botswana exhorta a que cesen inmediatamente las hostilidades y aboga por una solución diplomática al conflicto. Botswana acoge con agrado las conversaciones entre los líderes de África, Rusia y Ucrania, y esperamos que estos esfuerzos lleven a las partes a volver a negociar. Estamos a favor de resolver conflictos activos, pero debemos mitigar todas las amenazas a la paz y la seguridad internacional, reafirmando los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y otras obligaciones. Esto incluye también compromisos con obligaciones relativas al desarme nuclear y la no proliferación, el control de armas y de armas de destrucción en masa. Estamos muy preocupados por los conflictos y la desestabilización de los gobiernos legítimos en el continente africano. La negación del constitucionalismo demostrada por los golpes parece tener un efecto contagioso y esto debe rechazarse con el mayor esfuerzo posible. La privación del derecho a la libre determinación continúa siendo un acto repugnante. Es importante que el secretario general colabore con la Unión Africana y con las organizaciones subregionales para fomentar un compromiso a favor de la paz y la estabilidad en África. Pienso que el logro de la paz en África puede preparar el terreno para un continente más próspero y armonioso, donde las aspiraciones y el bienestar del pueblo africano puedan prosperar. El año próximo se celebra el Plan de Acción para los Países en Desarrollo Sin Litoral, así como la tercera conferencia para los países en desarrollo sin litoral en Ruanda. Los retos de estos países han sido documentados y las crisis mundiales han causado enormes daños a sus economías. Desafortunadamente, el progreso alcanzado
en la aplicación del Plan de Acción de Viena se ha visto erosionado por estas crisis, lo cual ha causado niveles de pobreza muy elevados en los países en desarrollo, sin litoral, que alcanzan un promedio de 23% para 2022. Estos países continúan sufriendo de la marginalización en el comercio mundial debido a los costos exorbitantes del comercio. Esto subraya la necesidad de que haya infraestructura y se corrijan los obstáculos geográficos y estructurales para que estos países puedan aprovechar su potencial. Este programa representa una oportunidad para generar mayor apoyo y fomentar alianzas múltiples. En consecuencia, debemos priorizar la formulación de nuevas prioridades tangibles para fomentar la infraestructura en los pequeños países insulares, los países sin litoral, haciendo hincapié en el transporte, en las TIC y en el sector de la energía. Por ello, pido al secretario general, a los socios para el desarrollo, la CIFI, el sector privado y la sociedad civil, que se unan para apoyar la próxima conferencia. Es esencial que no solo hagamos esfuerzos para su éxito, sino que forjemos un nuevo programa de acción que responda a los retos urgentes de los pequeños estados insulares, de los países sin litoral. Es esencial que hagamos esfuerzos y contemos con las herramientas necesarias para que estos países puedan alcanzar sus objetivos. Reconocer los problemas sin hacer esfuerzos no servirá de nada. Necesitamos medidas. Es el momento de revitalizar el sistema de las Naciones Unidas para que responda a su propósito. Gracias. En nombre de la Asamblea, doy las gracias al presidente de Botswana por su declaración y pido al protocolo que escolte a su excelencia. Y ahora continuaremos con el debate general. The Assembly will hear an address. La Asamblea escuchará una locución de la excelentísima señora Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de la República de Italia. Ruego a protocolo que acompañe a su excelencia. Tengo el honor de saludar a la excelentísima señora Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de la República de Italia, y le invito a dirigirse a la Asamblea. Señor presidente, señor secretario general, colegas, señoras y señores. Para mí es un honor representar a Italia ante esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Es un honor que pesa, sin embargo, por el peso de la responsabilidad que siento. Vivimos en tiempos difíciles, complejos, de emergencias continuas, tiempos de cambio, y no nos podemos permitir el lujo de sencillamente limitarnos a recordar principios que nunca se han cumplido, opciones sencillas en lugar de las opciones necesarias. Tenemos que echar la vista atrás y ver qué es lo que dio lugar a este lugar, la comunidad de naciones y de pueblos que se reflejan en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, una organización que se creó para buscar soluciones compartidas que garanticen la paz y la prosperidad. Hay dos premisas fundamentales que dan significado a estos salones. Por un lado, están las naciones, que existen porque reflejan la necesidad innata de la humanidad de tener la sensación de pertenecer a una comunidad, a un pueblo, y de compartir con otros la misma memoria histórica, las mismas leyes, las mismas costumbres y tradiciones, es decir, la identidad. Por otro lado, están las aspiraciones de estas naciones, que son distintas unas de otras, para encontrar un lugar donde resolver controversias internacionales a través de un instrumento que quizá sea difícil de utilizar, pero que desde luego es más eficaz que la fuerza, es el instrumento de la razón. Si estas dos premisas, a saber, la nación y la razón, siguen siendo el fundamento de nuestra acción, entonces tenemos que rechazar
el relato utópico de aquellos que dicen que un mundo sin fronteras, sin naciones y sin identidad sería un mundo sin conflicto y sin guerras. Y de la misma manera tenemos que evitar el regreso a la fuerza bruta como manera de resolver los conflictos internacionales. La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, esto es lo que nos muestra claramente ante aquellos que nos quieren retrotraer a un mundo neoimperial que pensábamos haber abandonado en el siglo pasado. La razón puede seguir todavía existiendo. El amor por el país, el valor de la nación se puede seguir salvaguardando más allá de lo inimaginable. Depende de nosotros, depende de uno y cada uno de nosotros decidir de qué lado de la historia queremos situarnos, pero no nos llevemos a engaño tampoco, porque esto es lo que nos estamos jugando. Nos jugamos el optar entre la nación y el caos, entre la razón y la prevaricación. Italia ha optado claramente donde quiere situarse. Lo hizo por el sentimiento de justicia y también porque es consciente de lo difícil que sería gobernar un mundo en el que los que bombardean la infraestructura civil son los que ganan, esperando hundir a un pueblo con el frío y la oscuridad. Aquellos que aprovechan la energía, que sobornan a los países en desarrollo y bloquean la exportación de cereal, la materia prima necesaria para alimentar a millones de personas. Las repercusiones del conflicto en Ucrania nos angustian a todos como un efecto dominó, pero sobre todo afectan a los países del sur. Es una guerra que no se está librando solo contra Ucrania, sino que se libra contra los países más pobres. Nos estamos centrando sobre todo en África, donde las naciones ya gravemente afectadas por el efecto de cambio climático y las sequías, ahora tienen que hacer frente a una situación complicada todavía más por la inseguridad alimentaria, haciéndolas todavía más vulnerables a la inestabilidad, cayendo precisamente presa fácil del fundamentalismo y del terrorismo. Y esta es una opción, la opción de crear el caos y de difundirlo. Y en este caos, que produce decenas de miles de personas que pueden estar buscando mejores condiciones de vida, donde se infiltran redes criminales que se benefician de la desesperación para recaudar miles de millones sencillos. Son los traficantes los que se dedican a la trata de seres humanos y que organizan la inmigración ilegal. Engañan a aquellos que dependen de ellos para migrar a encontrar una vida mejor, después de haber cobrado miles de euros por viajes, para viajes a Europa, con folletos, como si fueran agencias de viaje. Pero estos folletos no les dicen que estos viajes muy a menudo acaban en muerte. Les puede llevar precisamente a una tumba en el fondo del mar Mediterráneo. A ellos les da igual que el bote que se utilice sirva para viajar o no. Para ellos lo más importante es el margen de beneficio. Y estas son las personas que debido a un enfoque hipócrita al tema de la migración se han enriquecido más allá de lo imaginable. Nosotros luchamos contra las mafias en todas sus formas y seguiremos luchando también contra esto. La cuestión es que la lucha contra la delincuencia organizada debería ser un objetivo que nos uniera a todos y también debería, desde luego, estar aquí en las Naciones Unidas en este lugar. Una organización como esta que reafirma su confianza en el valor de la dignidad humana. ¿Cómo podemos cerrar los ojos ante esta tragedia? ¿Realmente podemos pretender que no estamos viendo que no hay ninguna otra actividad más lucrativa que la trata de migrantes, cuando los informes de Naciones Unidas mismas demuestran cómo este negocio ha llegado al mismo nivel en margen de beneficio que el del tráfico de armas y el tráfico de drogas? Esta Asamblea de las Naciones Unidas, que en otros momentos fue definitiva para erradicar el crimen universal de la esclavitud, ¿realmente puede tolerar hoy que regrese la esclavitud con otro nombre, que la deshumanización de la vida humana continúe, que las mujeres sean forzadas a prostituirse en Europa para pagar lo que le deben a sus traficantes?
o que caigan en la mano de la delincuencia organizada. Podemos hablar de solidaridad, recibir como prioridad no aquellos que realmente tienen derecho y lo necesitan, sino los que pueden permitirse pagarle a estos traficantes y que sea el criminal el que determina quién tiene derecho a ser salvado y quién no. A mí me parece que esto no puede ser así. Es la obligación de esta organización negar cualquier enfoque hipócrita y lanzar una guerra sin cuartel contra los traficantes. Y para hacerlo tenemos que trabajar juntos a todos los niveles. Italia quiere estar en primera línea en esta cuestión. Con el proceso de Roma, que se lanzó en julio con la conferencia sobre las migraciones y desarrollo, hemos implicado al Mediterráneo y varios países africanos en un proceso que sigue dos caminos principales. Se trata de combatir a aquellos que comercian con los esclavos del tercer milenio y hacer frente a las causas legales de las migraciones. Por otro, con el objetivo precisamente de garantizar los derechos, que es el derecho a no tener que emigrar, ese sería el primero, el derecho a no tener que abandonar el hogar, la familia, a perder las raíces y ser capaz de encontrar en la tierra propia las condiciones para poder buscarse la vida. Aquí también tenemos que hablar claro. África no es un continente pobre, más bien al contrario. Es un continente rico con recursos estratégicos. Tiene la mitad de los minerales del mundo y tiene el 60% de tierras de cultivo que a menudo no se utilizan. África no es un continente pobre, sin embargo, a menudo ha sido un continente explotado y lo sigue siendo. Demasiado a menudo las intervenciones de otros países en el continente no han respetado las realidades locales y a menudo el enfoque ha sido el de abusar e incluso paternalista. Tenemos que cambiar de rumbo. Italia desea contribuir a la construcción de un modelo de cooperación que permita la colaboración con los países africanos para que puedan crecer y prosperar con los recursos que poseen. Una cooperación entre iguales, porque África no necesita caridad. Lo que necesita es las condiciones de estar en pie de igualdad en inversiones estratégicas que puedan vincular nuestros futuros con proyectos que beneficien a todos. En este sentido, podemos ofrecer una alternativa importante al fenómeno de la migración en masa, una alternativa que es trabajo, formación, oportunidades en los países de origen y caminos para una migración legal y acordada y, por lo tanto, una migración integrable. Nosotros seremos los primeros en marcar un buen ejemplo con el plan Mattei para África, que ha sido nombrado como Enrico Mattei, que sabía equilibrar los intereses nacionales italianos con los derechos de nuestros países aliados, para que ellos precisamente pudieran beneficiarse de su propio desarrollo y de su propio progreso. El punto central es que tenemos que tener la cobertura suficiente para que los derechos humanos vuelvan a estar en el centro de nuestras medidas y acciones. Parece algo que cae por su propio peso, pero sin embargo no es siempre el caso y no lo es ahora. Los países se ven invadidos, la riqueza se concentra, la pobreza no deja de crecer, vuelve a surgir el comercio de esclavos. Esto me parece que pone en tela de juicio y en riesgo el carácter sagrado de la humanidad. Vemos que hay herramientas y algunos planes que podrán mejorar el bienestar de la humanidad, pero si lo estudiamos de cerca vemos que también son riesgos. Piensen, por ejemplo, en la inteligencia artificial. Los usos que pueden hacerse de esta nueva tecnología pueden ser una gran oportunidad en muchos casos, pero no podemos tampoco olvidar que puede tener unos riesgos importantísimos. Yo no sé si somos realmente conscientes de las implicaciones del desarrollo tecnológico. El ritmo va mucho más rápido que nuestra capacidad de gestionar los efectos que pueda producir. Estamos acostumbrados a un avance que permitía optimizar las capacidades humanas. Hoy vemos un avance que sustituye la capacidad humana, porque incluso en el pasado esta sustitución se centraba en actividades físicas para que el ser humano pudiera dedicarse al trabajo de organización, al trabajo intelectual. Sin embargo, el intelecto humano puede verse sustituido con unas consecuencias que podrían ser devastadoras, sobre todo para el mercado de empleo.
Hay cada vez más personas que ya no serán necesarias en un mundo que estará dominado por las desigualdades, por la concentración del poder y de la riqueza en manos de pocos. No ese es el mundo que queremos. Así que me parece que no podemos llevarnos a engaño. No podemos tener una zona libre sin normas. Necesitamos mecanismos, necesitamos gobernanza. Las tecnologías tienen que tener límites éticos. La evolución tecnológica tiene que estar al servicio de la humanidad, no al revés. Tenemos que garantizar la aplicación práctica del concepto de los logaritmos, es decir, de los algoritmos. Necesitamos conceptos éticos que lo gobiernen. Y esto es lo que tiene que estar precisamente dentro de estos conceptos. Y esto lo tenemos que ver también en 2024. Y esto es responsabilidad de las Naciones Unidas. Estos son desafíos que no vamos a poder hacer frente a los mismos. Tiene que ser parte del sistema multilateral y por este motivo apoyamos la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad para que sea más transparente y más eficaz. Un consejo que pueda garantizar una distribución geográfica de los puestos y que pueda reforzar la representación regional también, que resurja de un orden congelado en el tiempo que surgió en otro milenio, en otro siglo, hace 80 años, que todo el mundo tenga la oportunidad de demostrar la valía que tiene en tiempos actuales. En estos y tantos otros temas nos veremos puestos a prueba cuando se trate de dirigir nuestros tiempos y cuando se trate de nuestra capacidad de ver qué podemos hacer. Y lo que se dijo aquí, un hombre de Estado, Juan Pablo II, el día 2 de octubre de 1979 lo dijo. Decía que la actividad política, ya sea nacional o internacional, viene del ser humano. La practica el ser humano y se supone que es para el ser humano. Muchísimas gracias a todos por su atención. En nombre de la Asamblea doy las gracias a la presidenta del Consejo de Ministros de la República de Italia por su alocución. La Asamblea va a escuchar ahora una alocución del excelentísimo señor Pedro Sánchez Pérez Castejón, presidente del Gobierno de España. Ruego a protocolo que acompañen a su excelencia. Tengo el placer de saludar al excelentísimo señor Pedro Sánchez Pérez Castejón, presidente del Gobierno de España, y le invito a dirigirse a la Asamblea. Presidente, señor secretario general, señoras y señores, jefes de Estado, de Gobierno, embajadores, embajadoras, delegados, delegadas, quiero que mis primeras palabras sirvan para expresar la solidaridad del pueblo español con las víctimas del terremoto de Marruecos y las inundaciones en Libia. España está y estará al lado de dos países amigos para mitigar en lo posible las consecuencias de estas terribles tragedias. Señoras y señores, el pasado 10 de septiembre, una joven cooperante española perdió la vida en la región de Bakhmut, en Ucrania. El vehículo en el que viajaba fue alcanzado por fuego de artillería, causando la muerte de otro cooperante y heridas graves a dos más. Los cuatro compartían idéntico afán, un afán que ennoblece el alma de todo ser humano y que trasciende fronteras. Y no era otro que ayudar a los más necesitados. No era lo único que les unía. Por encima de todo, compartían activismo. Llevaban suministros, alimentos a los civiles, proporcionaban asistencia médica, evacuaban heridos. Su ejemplo debe llevarnos a una reflexión serena, pero también inaplazable, sobre la necesidad de tomar partido ante la injusticia, de no callar ante la violación de los derechos humanos y de las normas más básicas de la convivencia pacífica entre naciones. Este recinto ha sido testigo de discursos memorables de líderes como Salvador Allende, como Olof Palme o Nelson Mandela, y sin duda debemos encontrar inspiración en sus palabras. Pero la urgencia de los desafíos obliga a hacer algo más que deleitarnos en la retórica. Se ha dicho aquí desde esta tribuna, es momento de pasar a la acción porque el tiempo sencillamente se agota. Las encrucijadas se abren ante nosotros: cambiar o dejarse llevar por el curso de los acontecimientos, avanzar o replegarnos,
hacerlo juntos o cada uno por su cuenta, construir en definitiva futuro o resucitar el pasado, quedarnos en la palabra o pasar a los hechos. La primera encrucijada a la que quiero referirme en esta intervención está vinculada con la emergencia climática. Acabamos de encadenar los meses más cálidos jamás registrados y los eventos extremos se acumulan con efectos devastadores en todos los continentes. Según los expertos, entramos en territorio desconocido. Ya no se trata de frenar el incremento de las temperaturas, se trata de mitigar y, en la medida de lo posible, de adaptarnos a algo que ya está aquí. Y gracias a la ciencia sabemos que debemos limitar el aumento de las temperaturas a 1,5 grados de incremento, que el pico de las emisiones globales no puede ir más allá del año 2025 y que no hay más alternativa que acelerar el despliegue de las energías renovables, de hacerlo además de manera justa, equitativa, hasta triplicar su capacidad de generación al final de esta misma década. Hemos de hacerlo además con solidaridad hacia los países más vulnerables, impulsando la agenda de adaptación e implementando lo acordado el año pasado en Sharm el Sheikh sobre pérdidas y daños. Combatir la emergencia climática requiere valentía, determinación. Debemos impulsar una revolución tecnológica y económica sin parangón, posible únicamente desde el apoyo social masivo, decidido y global. Y ese apoyo requiere inteligencia para desbordar al principal aliado de la inacción climática, que no es otro sino el negacionismo. Es posible si convertimos este formidable reto que tenemos ante nosotros en una oportunidad para crear más y mejores empleos, para hacer más sostenibles todos los sectores de nuestras economías, para seguir avanzando, en definitiva, de la mano de la ciencia. Y en este camino, mi país, España, habla con hechos, además de con palabras. Hemos adoptado objetivos más ambiciosos en materia de energías renovables, también de eficiencia energética a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Vamos a aportar 225 millones de euros al Fondo Verde para el Clima, 20 millones de euros para el Fondo de Adaptación y más de 17 millones de euros en instrumentos que refuerzan la justicia climática, especialmente los fondos para los países más vulnerables y también para pérdidas y daños. Hoy mismo hemos firmado, en nombre de España, el Tratado sobre Biodiversidad en Alta Mar, un paso más en defensa del equilibrio natural que se suma al histórico acuerdo de Camin-Montreal. Es esencial que la próxima COP28 en Emiratos Árabes sea un éxito indiscutible y el compromiso de España será total para lograrlo. En segundo lugar, nos encontramos ante una encrucijada en la defensa de la democracia, de los derechos fundamentales, de la igualdad y de la justicia social. Asistimos a una profunda crisis de desafección y de desconfianza en las instituciones democráticas, una ola extremista, reaccionaria, que crece por todo el mundo, que también está presente en Europa, una ola impulsada por movimientos que comparten una única estrategia y es la promesa del retorno a un pasado mítico que nunca existió en realidad. La marginación, la criminalización de minorías desfavorecidas, el rechazo a la igualdad, la banalización del feminismo o el cuestionamiento de los derechos humanos civiles y sociales. Retornan ideas que creíamos superadas, prosperan allí donde la frustración social es mayor y, en consecuencia, no es fácil combatir a quienes hacen de la mentira, del miedo, de la manipulación su principal herramienta. Pero creo, y es lo que me gustaría también compartir con ustedes, hay motivos para la esperanza, en la determinación última de muchas sociedades para preservar un legado de avances y de progreso que no admite vuelta atrás. Es el camino que muestra el posicionamiento valiente y decidido del conjunto de la sociedad civil en España, singularmente en el campo de la igualdad entre hombres y mujeres, como ha quedado patente en fechas recientes en el ámbito del deporte y, en particular, en el deporte femenino, en el fútbol femenino. España ha dicho se acabó. Se acabó con todas las consecuencias, porque cada vez que una mujer avanza, avanzamos todos, hombres y mujeres, junto a ellas. Queda evidentemente muchísimo camino por recorrer, muchas batallas por librar para alcanzar la plena igualdad entre hombres y mujeres, ninguna más acuciante que la erradicación definitiva
de la violencia machista, cuya existencia algunos se atreven incluso a cuestionar contra toda lógica. No hay, en mi opinión, mayor antídoto contra el extremismo reaccionario que el feminismo. Sin duda alguna, una de las principales causas de nuestro siglo, que es el siglo de las mujeres. Y en este compromiso con la igualdad de género también debe verse reflejado en el ámbito multilateral y, en concreto, en posiciones de máximo liderazgo de las propias instituciones de este ámbito multilateral. Por eso es importante que los próximos nombramientos en el sistema de Naciones Unidas, incluida esta Asamblea General, tengan en cuenta este factor, el factor de género. Señoras y señores, en estos años convulsos hemos visto crecer la amenaza también que se cierne contra la democracia en muchos lugares del mundo. Lo vivimos en Washington, en Brasilia, hoy, por desgracia, también en Níger y en Gabón. Lamentablemente hemos aprendido a no asumir como irreversibles derechos y libertades por los que otras generaciones lucharon con todo valor. El golpe de Estado del pasado 26 de julio en Níger tiene graves implicaciones porque, junto al de Mauritania, el de Níger era un gobierno elegido democráticamente, el único elegido democráticamente en el Sahel. Una región que acumula años de deterioro, que corre el riesgo de convertirse en una cadena de estados fallidos que puede extender la inestabilidad a regiones vecinas ya azotadas por la amenaza terrorista. Es esencial, en consecuencia, encontrar una salida pacífica que evite el recurso a la fuerza militar y, en ese sentido, quiero reiterar nuestro apoyo a los esfuerzos de mediación de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Y España siempre será un socio comprometido para avanzar en el fortalecimiento de la democracia, no solo en lo relativo a los procesos electorales, esencia del principio democrático, sino en el conjunto de instituciones que permiten a los ciudadanos y ciudadanas disfrutar con plenitud de sus derechos fundamentales, singularmente en el que atañe a la distribución de la riqueza y del desarrollo. Y en este ámbito trabajamos estrechamente con nuestros socios latinoamericanos, con quienes compartimos valores, principios, retos, para impulsar alianzas y también para compartir experiencias. Y un buen ejemplo de ello es la labor de justicia transicional que ha hecho Colombia hacia una paz total. Un logro encomiable en el que España quiere seguir apoyando en todo lo necesario para completar las actuales negociaciones de paz. También el proceso constituyente en Chile es otro ejemplo de apuesta valiente por la renovación institucional y va a contar con el apoyo de España. Y, por otra parte, España reitera su compromiso con el necesario retorno a la senda democrática en Venezuela para devolver la esperanza de un futuro de oportunidades a su población. La tercera y última encrucijada a la que quiero hacer referencia en esta intervención apela a la defensa del multilateralismo y a un orden internacional basado en reglas. El sistema de Naciones Unidas, es la concreción de una voluntad y es alcanzar juntos soluciones globales a retos comunes y resolver diferencias por medio de la diplomacia, del diálogo, de la cooperación. Ahora, el reto es demostrar que el sistema funciona para todos. De otro modo, la desigualdad será terreno fértil para que la retórica de los enemigos del multilateralismo avance. Y es crucial, en consecuencia, dar un paso al frente en la defensa de la Agenda 2030. Hay que plantar cara con valentía a quienes cuestionan este gran esfuerzo colectivo con manipulaciones y falacias. La cumbre celebrada a principios de esta semana debe servir para renovar nuestro compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. Lamentablemente, no estamos en un buen camino para ello, para el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En 2030, de continuar por esta senda, 575 millones de personas seguirán en condiciones de pobreza extrema, 84 millones de niños y niñas quedarán sin escolarizar y a este ritmo serían necesarios 300 años para cerrar la brecha de género. Yo creo que esto es un fracaso moralmente inaceptable. Repito, no es momento de palabras, sino de hechos. Debemos ampliar nuestros compromisos en materia de ayuda oficial al desarrollo. España acaba de aprobar una ley de cooperación con el compromiso de destinar el 0,7% de la renta nacional bruta al desarrollo para el año 2030.
Vamos a seguir priorizando cuestiones clave, contribuyendo con 120 millones de euros al fondo ODS, otros 20 millones de euros para la reposición del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola a lo largo de los próximos 3 años. Pero debemos ir más allá. Debemos dotarnos de recursos, de instrumentos adecuados para poder avanzar en materia de desarrollo sostenible de aquí al año 2030. No va a ser fácil movilizar la financiación necesaria para responder a la emergencia climática, a las inversiones a largo plazo de los países vulnerables que necesitan de cara a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, pero es imperativo hacerlo, con fórmulas que reflejen las necesidades, las realidades presentes, con valentía para dejar de medir la financiación para el desarrollo sostenible en miles de millones y hacerlo en billones de dólares. Y en ese contexto España apuesta por reforzar los mecanismos existentes, asegurando que los países tengan acceso a la financiación que necesiten, independientemente de su nivel de renta. Pero también apostamos por reformarlos e innovar, creando nuevos instrumentos. Necesitamos maximizar, optimizar la capacidad de financiación de los bancos multilaterales de desarrollo, explorar vías para la arquitectura o para que la arquitectura financiera internacional sea más efectiva, más inclusiva, más transparente, en definitiva, más democrática. Tenemos que adaptar la fiscalidad internacional a las realidades actuales, alinear las inversiones privadas con la consecución de los ODS. Y creo que el marco de Naciones Unidas debe ser el principal foro de discusión, ya que es el único que permite reunir las voces de todos los países en condición de igualdad. España quiere contribuir activamente a este debate inaplazable y por eso les anuncio nuestra intención de acoger la 4ª conferencia sobre financiación al desarrollo en el año 2025 y nuestro deseo de que tenga un impacto verdaderamente transformador. Señoras y señores, la convivencia, el mantenimiento de la paz, la defensa de la seguridad internacional no son un simple anhelo. El preámbulo de la Carta de Naciones Unidas es la guía para preservar ese afán, un compromiso que vincula a la nuestra y a las generaciones venideras. Y la paz es la base indispensable para el desarrollo económico y también para la extensión de derechos humanos, lo que adquiere especial valor cuando estamos celebrando el 75 aniversario de la Declaración Universal. Muchos conflictos siguen abiertos, otros tantos congelados. Y por eso quiero reiterar el apoyo decidido del Gobierno de España a la labor de los enviados del Secretario General para el proceso de paz de Oriente Medio, en Siria, también en Libia. Y en lo relativo al Sáhara Occidental, España favorece una solución política mutuamente aceptable en el marco de la Carta de Naciones Unidas y en las resoluciones del Consejo de Seguridad. La labor del enviado especial del Secretario General de Naciones Unidas es fundamental y cuenta con todo el respaldo del Gobierno de España. Y del mismo modo, seguiremos apoyando a la población saharaui en los campamentos, como hemos hecho siempre, manteniendo nuestra condición de principal donante internacional de ayuda humanitaria en este contexto. Por otro lado, el 31 de diciembre del año 2020, España y el Reino Unido alcanzaron un entendimiento bilateral relativo a Gibraltar en el marco de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Hemos trabajado intensamente desde entonces para que dicho entendimiento sentara las bases de una futura relación de este territorio con la Unión Europea, confiando en que lo antes posible se pueda alcanzar un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido en torno a Gibraltar. Para nosotros este acuerdo debe ser plenamente respetuoso con la doctrina de Naciones Unidas sobre dicho territorio, con la que España se alinea plenamente. Y también debe serlo con la posición jurídica de mi país con respecto a la soberanía y a la jurisdicción en relación con él mismo. Deseamos trabajar por el desarrollo de un área próspera, social, económica, que abarque todo el espacio de Gibraltar y también el campo de Gibraltar. Y en este punto quiero compartir, para terminar, una reflexión sobre el futuro de Europa desde el ejercicio de la presidencia del Consejo de la Unión Europea que ahora mismo está ostentando España. La Unión nació como una apuesta por la paz, en un continente devastado, traumatizado por 2 guerras mundiales en apenas 3 décadas. Y de las cenizas de esa destrucción surgió una voluntad firme, y es que nunca más hubiera guerras.
De la memoria de la tragedia nació la determinación de forjar una prosperidad compartida, que ha ofrecido a este continente, al continente europeo, el periodo de paz más prolongado de su historia. Y para combatir el éxito indudable de este proyecto integrador, algunos quisieron caricaturizarlo, retratando a la Unión Europea como un gigante con pies de barro, incapaz de defenderse con verdadera determinación. Pues bien, frente a la invasión de Rusia contra Ucrania y en contra de lo que Putin pensaba, Europa ha respondido con firmeza y unidad a sus atrocidades, dejando claro que no aceptamos que nadie atente contra los propósitos y los principios de la Carta de Naciones Unidas. Y una vez más, condeno desde esta tribuna la injustificada e ilegal guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Inicié la presidencia española precisamente de la Unión Europea allí en Kiev el pasado 1 de julio como expresión de nuestro apoyo. España ha estado y estará junto a Ucrania mientras sea necesario, pero también trabajaremos de forma activa para que se logre una paz justa y duradera que restaure la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania y que permita al pueblo ucraniano decidir en libertad su propio destino. Creo en una Europa a la vanguardia de la defensa de los bienes públicos globales, de la democracia, de la protección laboral, social y la apertura económica. Una Europa que encabece la lucha contra las desigualdades y también la defensa de los derechos individuales y de las libertades públicas. Esa Europa está ya en marcha, avanza con determinación gracias a dos hechos cruciales. El primero es la apuesta por una agenda colectiva más solidaria, justa e integradora, que la desarrollada desgraciadamente durante la crisis económica y financiera del año 2008, y la unidad y contundencia con que ha sabido responder a los acontecimientos críticos de estos últimos 4 años. Ese es el camino por el que debe seguir avanzando el ideal europeo ante cada desafío. Europa debe liderar con el ejemplo la agenda climática, haciendo realidad nuestros compromisos de reducción de emisiones, cumpliendo las promesas de financiación climática internacional, acelerando la transición energética. Debe impulsar una política migratoria de referencia ante un fenómeno global de enorme trascendencia cuya intensidad y dramatismo corre el riesgo de acentuarse durante las próximas décadas. Debemos controlar la inmigración irregular, ofrecer vías para la migración ordenada, conforme a la ley y que, no lo duden, necesitamos en Europa. Y además Europa tiene la responsabilidad de impulsar globalmente una transformación digital más humana, más respetuosa con los derechos de las personas. Debemos sentar las bases para regular el campo de la inteligencia artificial, cuyos enormes retos, enormes oportunidades no ocultan la entidad de los riesgos que esconde. Y en ese sentido España desea apoyar con recursos y conocimientos al enviado tecnológico del secretario general para desarrollar una gobernanza multilateral sobre esta cuestión. Queremos acoger la sede de la futura Agencia Internacional de la Inteligencia Artificial. En definitiva, Europa debe acometer esta tarea sin cerrarse en sí misma. Nada sería más profundamente antieuropeo que una Unión Europea aislada. Y por eso debemos reforzar las alianzas con nuestros socios transatlánticos, con Estados Unidos, con Canadá, pero también con nuestros socios asiáticos, africanos y latinoamericanos. España ha puesto especial énfasis en revitalizar las relaciones de la Unión Europea y los países de la América Latina y el Caribe con una nueva agenda que articula una relación estratégica con la región, y confío en que la cumbre de la Unión Europea con la CELAC sea un auténtico punto de inflexión que perdure en el tiempo. Señoras y señores, concluyo. Al comienzo de mi intervención les hablé de una mujer valiente, que perdió su vida en Bakhmut, en Ucrania, mientras llevaba ayuda humanitaria. Se llamaba Emma Igual, tenía 32 años. Emma era nieta de una superviviente del Holocausto que perdió a casi toda su familia durante el nazismo. Llegó a España desde Austria, fue adoptada por una familia de Barcelona. La vida de la abuela y la injusta muerte de su nieta Emma están condicionadas por hechos que, en esencia, dieron origen y sentido a esta institución, que es preservar a la humanidad del flagelo de la guerra y reafirmar la fe en la dignidad y en el valor del ser humano. Si hay un lugar en el que la historia y la vida de Emma merece ser contada, sin duda es este,
ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Apelo a su ejemplo, a su inspiración y el que día a día ofrecen también miles de cooperantes en todo el mundo para hacer lo que este tiempo decisivo requiere de nosotros ante cada una de las encrucijadas a las cuales antes he hecho referencia. Hablar con hechos y logros concretos, pasar de la palabra a la acción. Honremos así la memoria de quienes, como Emma, lo dan todo defendiendo los valores que inspiran a esta noble organización. Nada más y muchas gracias. On behalf of the Assembly, I wish to thank. En nombre de la Asamblea quiero dar las gracias al presidente del Gobierno de España por la declaración que acaba de formular. Assembly will hear. La Asamblea escuchará ahora una locución de Su Excelencia el señor Patrice Emery Trovoada, primer ministro y jefe de gobierno de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe. Invito a protocolo a escoltar a Su Excelencia. Es un gran placer dar la bienvenida al señor Patrice Emery Trovoada, primer ministro y jefe de gobierno de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe. Excelentíssimo Senhor Presidente da Asamblea General de... Excelentísimo señor Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Excelentísimo señor Secretario General de las Naciones Unidas. Excelencias, señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno. Excelentísimos señores representantes de los Estados miembros, distinguidos delegados en el contexto internacional marcado por el aumento de la división, de la tensión y una reducción de la confianza. Y con un gran sentido de responsabilidad, intervengo ante esta magna asamblea en mi calidad de primer ministro y jefe de gobierno, representando la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe. Quisiera rendir homenaje a las víctimas del terremoto de Marruecos y de las inundaciones de Libia. Quisiera aprovechar la ocasión de este 78º periodo de sesiones de la Asamblea General y este debate general para felicitar al embajador Denis Francis por su elección a la presidencia y quiero manifestarle nuestro apoyo durante todo su mandato. También quiero dar las gracias al presidente saliente, el señor Saba Korosi, por su compromiso en el liderazgo de nuestros trabajos durante el periodo de sesiones anterior, particularmente teniendo en cuenta la complejidad de la situación creada por los conflictos y la crisis alimentaria mundial. Señor presidente, excelencias, señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno, el tema de este periodo de sesiones es liberar el poder de la igualdad de género. Aplaudimos, es el momento de que la humanidad, es un momento en el que la humanidad atraviesa amenazas que hacen perder el avance alcanzado en el desarrollo humano y causando desigualdades en nuestros estados. El protocolo sobre el derecho de las mujeres en África, conocido como Protocolo de Maputo, está a punto de conmemorar su 20º aniversario. Tenemos que tener en cuenta que hay un enorme déficit en términos de autonomización e igualdad de oportunidades, especialmente en cuanto a la participación de las mujeres en los órganos de toma de decisiones. Quisiéramos también hacer referencia a la Convención de Estambul, que, a pesar de ser vinculante para los estados signatarios, no ha logrado traducirse en acciones concretas en cuanto al Consejo de Europa. Este tema, como otros, es un objetivo mundial que exige el compromiso de la comunidad internacional, de los gobiernos y de la sociedad civil para crear un mundo más justo y equitativo para todos. Ante los desafíos persistentes y en aumento, sobre todo en cuanto a la pobreza, el hambre, la desigualdad y las cuestiones ambientales, debemos cuestionarnos y reconocer nuestras fallas en cuanto a la protección del planeta y garantizar una prosperidad compartida para 2030. Mi país es un pequeño estado insular
que tiene democracia desde hace más de 30 años y que todavía está en desarrollo. Es una de las principales víctimas del cambio climático, del deterioro de los ecosistemas y la dependencia económica. Mi país está sufriendo una situación de emergencia económica y financiera a corto plazo, bien conocida por nuestros países socios. Al mismo tiempo, atravesamos un difícil proceso de transición para alcanzar una fase intermedia de desarrollo y aplicamos una política adaptada a nuestra realidad, respetando nuestra diversidad multicultural y los derechos humanos. También nos esforzamos y hemos tenido cierto éxito en aplicar recomendaciones para lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero tenemos problemas estructurales y asimetrías de todo tipo, así como una falta de confianza en las instituciones democráticas por parte de nuestra población. Cada vez tenemos problemas cada vez mayores. No podemos dudar en cuanto a las responsabilidades del cambio climático en el seno del G20. También hay problemas en materia de gobernanza económica mundial que no tienen en cuenta nuestros objetivos sociales y ambientales. No se nos da acceso a los recursos financieros en condiciones razonables. También nos preocupa que aumente la polarización del mundo, así como el populismo y el nacionalismo. La sociedad tecnológica digital podría haber sido un motor de desarrollo en nuestros países, pero se está transformando en una nueva forma de desigualdad, de concentración de riqueza y de dominación. La desigualdad y la falta de respeto y la falta de inclusión solo pueden conducir a una fractura cada vez mayor. A los golpes de Estado y a las tentativas de perturbación del orden constitucional se agregan conflictos de larga data, como los problemas de Palestina y de Cuba, o de Yemen, de Siria, de Sudán y de Libia, que siguen el mismo camino. Los conflictos armados que violan el derecho internacional, sean cuales fueren, también son tratados de distintas maneras. Condenamos la invasión de Ucrania por Rusia, claramente y sin ninguna duda, porque respetamos el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Desafortunadamente, los refugiados y los muertos no son iguales en materia de dignidad en un mundo que dice ser civilizado. Solo las pandemias mundiales son capaces de unirnos y de movilizarnos. Hemos tardado en reaccionar ante el conflicto de la región de los Grandes Lagos. Hay una enorme lista de problemas, desplazados y destrucción de todo tipo. Las misiones de paz internacionales muestran nuestros límites debido a una falta de compromiso a favor de la población. Excelencias, señoras y señores, tal vez sea demasiado tarde, pero la indiferencia y la hipocresía son inaceptables. Nuestros problemas de países pobres también tienden a ser problemas de países ricos. Disparidad demográfica, disparidad económica, falta de reglamentación climática, pérdida de confianza institucional, entre otros. Pero todavía tenemos la esperanza de encontrar un nuevo impulso si hacemos esfuerzos para aplicar reformas institucionales, empezando por las Naciones Unidas y las instituciones de Bretton Woods, para alcanzar un multilateralismo reinventado y solidario. Nuestro deber como líderes es tratar de alcanzar las soluciones deseadas. Para poder ayudar a aquellos seres humanos que tienen una experiencia diaria de sufrimiento e inseguridad. Liderazgo quiere decir encontrar acuerdos, hacer la paz y promover el progreso. Excelencias, como he dicho, hacemos un llamado, pero esto suena vacío después de una cumbre tras otra.
Sociedades pacíficas y equitativas con jóvenes instruidos y formados es algo que beneficia a todos y por ello debemos utilizar el sentido común para evitar perturbaciones y tenemos los medios financieros y técnicos necesarios para reformar el sistema político. Los países ricos tienen una responsabilidad, pero nosotros no podemos olvidar la nuestra. Reafirmamos el compromiso de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe para colaborar activamente con los socios regionales e internacionales en todas las iniciativas que persiguen la erradicación de todos actos inhumanos, degradantes para los seres humanos y el medio ambiente o que perjudiquen los valores humanos y la libertad. Nuestra organización es el centro de nuestras causas, es la única entidad que tiene el papel de estructurar y sistematizar nuestros desafíos y dirigir la armonización del mundo, respetando diferencias culturales, modelos y sistemas de gobierno, así como opciones económicas. Señor Presidente, Excelencias, señores y señores, antes de concluir, jefes de Estado y de Gobierno, antes de concluir, quisiera decir que estamos muy agradecidos al secretario general, el señor Antonio Guterres, por sus esfuerzos incansables para reforzar el papel de las Naciones Unidas en la promoción de la paz, la democracia y la protección de la vida del ser humano a escala mundial, así como en la lucha contra la pobreza y el cambio climático en todas sus formas. Su determinación nos emplaza a la acción y nos interpela. Gracias por su atención. Gracias al primer ministro de la República de Santo Tomé y Príncipe por la declaración que acaba de formular. The Assembly will hear La Asamblea escuchará una locución de Su Excelencia Alexander Ducroux, primer ministro del Reino de Bélgica, y pido al protocolo que escolte a Su Excelencia. I have great pleasure in welcoming his Es un gran placer dar la bienvenida a Su Excelencia, el señor Alexander Ducroux, primer ministro del Reino de Bélgica, e invitarle a dirigirse a la Asamblea. Señor Presidente, Excelencias, señoras y señores, algunas personas aquí presentes son pesimistas en cuanto a la situación del mundo, pero yo no lo soy. Hay buenas razones para ser optimistas. Desde el principio del nuevo milenio hemos hecho un progreso arrollador en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy en día tenemos un acceso más universal a la educación que nunca. 85% de los niños de todo el mundo pueden tener acceso a la educación primaria. Desde principios del siglo, otros 2.000 millones de personas tienen acceso a agua potable. Esto muestra que si hacemos un esfuerzo y las promesas son seguidas de inversiones, podemos alcanzar un progreso verdadero, pero el panorama no es de color de rosa en todo el mundo. El cambio del clima es motivo de preocupación. Hemos visto que hay eventos climáticos extremos, como hemos visto este año, incendios forestales en Grecia, en España, en Hawái, en Canadá, inundaciones en Hong Kong y en Libia, y problemas de sequías en mi propio país. Pero también aquí veamos las tendencias más que los acontecimientos. Veamos nuestra trayectoria en cuanto al clima y veremos entonces que realmente hay un motivo para ser optimistas. Se ha invertido una suma récord de 340.000 millones de euros en la energía renovable este año. Los precios de la energía renovable bajan año tras año. Muchos analistas del clima piensan que las emisiones de carbono alcanzarán su punto máximo en 2025 y luego empezarán a bajar. Siempre y cuando mantengamos el ritmo de inversiones en la energía renovable. El presidente de la Agencia Internacional de Energía dijo que este era el principio del final de la era de los combustibles fósiles. Dijo que esto muestra que nuestras políticas de clima sí que funcionan. Así que debemos de dejar de escuchar a los alarmistas que dicen que todo se ha perdido, que estamos en el camino que lleva a ninguna parte,
¿Cómo podemos esperar que la opinión pública apoye la causa del clima con esta actitud tan derrotista? No debemos desesperarnos, debemos organizarnos, debemos acelerar la transición verde en lugar de desanimarnos. Y para hacer esto, necesitamos hacer que nuestra industria pase por un nuevo acuerdo industrial. No podemos construir un paraíso climático en un terreno industrial yermo. Hace falta la industria para la innovación, para que diseñen las soluciones del clima de mañana. Por eso es que Europa debe ser no solo un continente de innovación industrial, sino también un continente de producción industrial. Tecnología limpia, eso sí, pero también química verde, producción siderúrgica verde y lugares de construcción verdes para construir nuestro futuro de emisiones cero. Este nuevo acuerdo industrial será una de las prioridades de la presidencia belga de la Unión Europea a partir del 1 de enero. Pero para que esto sea un éxito debemos ir más allá de Europa. Necesitamos alianzas, especialmente entre Europa y África. La base está allí. Bélgica ha hecho acuerdos con países como Namibia, Marruecos y Egipto para acelerar la transición verde. Energía eólica, solar, hidrógeno. Las inversiones llueven. Se crea empleo local. Se forman conocimientos locales. Dentro de poco se empezarán a exportar moléculas limpias de las costas de África a los puertos del Mar del Norte. Y también trabajamos en Europa con países como Alemania, Francia, Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Irlanda, Reino Unido. Estamos transformando el Mar del Norte en una central de energía verde para Europa. Para 2030 alcanzaremos una producción de 120 gigavatios de energía eólica en el mar. Es el equivalente de más de 50 plantas nucleares, suficiente para dar energía limpia y asequible a más de 100 millones de hogares. También estamos avanzando en el frente nuclear. Bélgica ha alcanzado un acuerdo con su operador nuclear para prolongar la vida útil de 2 de sus principales plantas nucleares. Seguiremos siendo un país nuclear y seguiremos renovando nuestra cooperación con otros países nucleares, porque para alcanzar la neutralidad climática hace falta la energía renovable y la energía nuclear. Señoras y señores, es fundamental que luchemos contra el cambio climático, porque este es el principal factor perturbador de las sociedades de hoy. Esto hace que los jóvenes abandonen sus países en masa. Esta migración irregular priva al sur de su recurso económico más importante, de su mayor potencial vital, los jóvenes. Al mismo tiempo, los países de acogida en Europa enfrentan un influjo que no pueden manejar. Tenemos una batalla cuesta arriba para albergar y aceptar a todos los migrantes e integrarlos en nuestra sociedad. El problema de la migración es que, como sabemos, la migración hoy en día es una cuestión de suerte. Los modelos actuales dan todo el poder y todo el control a los traficantes de seres humanos. Ellos toman decisiones de vida y de muerte. Ellos deciden quién entra en un país y quién no. Esto es inaceptable, insostenible e inmoral. Es una situación que no beneficia a nadie. Necesitamos reconstruir el modelo de migración actual. Por ello es que durante la presidencia belga de la Unión Europea queremos alcanzar un nuevo pacto de migración. Un pacto que garantice que cada país de la Unión Europea haga lo que le corresponde, haciendo cumplir la solidaridad, estandarizando procedimientos, elaborando políticas comunes de readmisión y de retorno. Y por último, un pacto para fortalecer nuestras fronteras comunes. Pero el nuevo pacto de migración de la Unión Europea solo es una parte de la respuesta. También debemos abordar las principales causas de la migración: la pobreza y la falta de oportunidades económicas. También aquí, como con el cambio climático, la colaboración es la respuesta. Colaboración entre Europa y los países de tránsito y de origen.
colaboración para construir instituciones inclusivas, para crear igualdad de oportunidades y de derechos para todos, no solo para una pequeña clase. Y resolver el problema de la migración también quiere decir crear canales legales para Europa, a través de programas de educación y de talento, fortaleciendo las sociedades de los países de origen, transformando una situación desastrosa en una situación beneficiosa, para que los jóvenes africanos puedan perseguir el sueño africano y no tengan que arriesgar su vida en el mar para alcanzar el sueño europeo o el sueño de los Estados Unidos. Empoderar a la gente también quiere decir hacer que los poderosos respondan por sus actos. Desafortunadamente vivimos en un mundo en el que cada vez más los caudillos llegan al poder. Por ejemplo, en la región del Sahel, allí hay una crisis de seguridad enorme. Hay una tormenta perfecta de terrorismo, pobreza y cambio climático. Esta amenaza triple está socavando las sociedades de Burkina Faso, Mali y Níger. Necesitamos poner fin a la desintegración territorial e institucional del Sahel. Nuestra trayectoria en el Sahel debe ser un motivo para ser humildes, pero esto no puede llevar a una indiferencia. La única solución es restaurar el Estado de Derecho. Sin eso, nunca será posible alcanzar un gobierno verdadero. Sin un Estado de Derecho, el Sahel siempre será un territorio para los matones extranjeros. Y el peligro actual viene de un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de Rusia, que decidió abandonar todas las reglas e invadir a un vecino. Rusia, que está ejecutando a sus oponentes. Rusia, que creó el grupo Wagner para llevar la muerte y la destrucción a África, saqueando África, aumentando el precio de los cereales para los más vulnerables. De hecho, lo que Wagner y Putin están haciendo en África es exactamente lo mismo que están haciendo en Ucrania, impidiendo que África prospere, denando a los países de África su soberanía y en última instancia, como en Ucrania, quieren colonizar. Putin y Wagner quieren hacer retroceder el tiempo, quieren restaurar el antiguo orden mundial que estaba dominado por potencias coloniales. Señoras y señores, la descolonización y la emancipación de los países de África, Asia y Sudamérica es el logro más importante en este orden posterior a las guerras mundiales. Debemos proteger este patrimonio. Tenemos que protegerlo de las nuevas formas de imperialismo. Cada uno de nosotros tiene que elegir de qué lado nos ponemos, del lado del colonizador o del lado de la víctima. Cuando optemos, el principio por el que nos debemos orientar, el mejor, desde luego, es la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este año conmemoramos el 75º aniversario de la misma. La Declaración Universal de los Derechos Humanos sigue siendo la espina dorsal de todos los tratados e instrumentos de los derechos humanos. De hecho, los derechos definidos en el tratado tienen mucho más que 75 años. La nación de África Occidental, la nación mandinka, en lo que hoy sería Mali, ya tenía una constitución en el año 1200 que hablaba del carácter sagrado de la vida humana, de los derechos de las mujeres, del derecho a la educación, de la seguridad alimentaria e incluso del derecho a la libertad de expresión. Cuando los esclavos liberados de Haití a principios del siglo XIX por fin tenían la libertad de optar por su propio destino, definieron vivir en dignidad como vivir en libertad e igualdad. Así que recordemos estas historias y reconozcamos el carácter realmente universal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También recordemos que los progresos que hemos alcanzado como humanidad común y que cuando echemos la vista atrás a nuestros logros sepamos que siempre fueron el resultado del trabajo duro y de colaboración. Ahora, más que nunca, necesitamos a unas Naciones Unidas, un mundo que se una para garantizar un avance que funcione para todos. Muchísimas gracias. En nombre de la Asamblea,
Doy las gracias al primer ministro del Reino de Bélgica por su alocución. Ahora tengo el honor de presentarles al excelentísimo señor Najib Mikati, presidente del Consejo de Ministros de la República del Líbano. Ruego a protocolo que acompañen a su excelencia y tengo el placer de saludar al excelentísimo señor Najib Mikati, presidente del Consejo de Ministros de la República Libanesa, y le invito a dirigirse a la Asamblea. Excelencia, distinguido presidente de la Asamblea General, excelentísimo señor Antonio Guterres, señoras y señores, vaya por delante mi enhorabuena, señor presidente, por su elección como presidente del 78º periodo de sesiones de la Asamblea General. Le deseo todos los éxitos en esta tarea y puede contar con el apoyo de la delegación del Líbano para el programa que se ha marcado para el año que se avecina. Señor presidente, este año se conmemora el 80 aniversario de la independencia del Líbano. 8 décadas en las que el Líbano ha procurado merecer su lugar entre las naciones que aman la paz y el bienestar. Fuimos uno de los padres fundadores de esta organización y además contribuimos de manera decisiva en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero no siempre ha sido fácil. Aparte de los capítulos de estabilidad, de prosperidad, de crecimiento y consolidación de la paz, el Líbano también ha pasado por fases extremadamente difíciles, con conflictos frecuentes en su territorio, en los países vecinos y también guerras de agresión contra nuestro país. Todo llevó a una ocupación prolongada de parte de su territorio, llevando a crisis de desplazamiento de refugiados que nos han dejado una crisis financiera, económica y humanitaria sin precedentes. El Líbano hoy hace frente a distintas crisis que se superponen, considerando un sistema internacional también debilitado y un clima internacional marcado por los desafíos y las tensiones. Estos desafíos pesan sobre el pueblo libanés que a diario carecen de elementos morales y materiales que les permitan resistir. Aparte de la fuga de la juventud y de la fuga de cerebros, vemos como la desesperanza reina entre los hombres y las mujeres libanesas. El primer desafío es que no tengamos un presidente de la República y la incapacidad para elegir a uno. Esto ha llevado a una inestabilidad institucional y política y también llevó a que se exacerbara la crisis económica financiera y el hecho de que no se pudieran lanzar las reformas y el plan de recuperación del que dependen los libaneses para salvar el país. Espero que el Parlamento libanés pueda ejercer su papel soberano eligiendo un presidente de la República para el próximo periodo. Un presidente que reúna a todos los libaneses y que efectivamente consagre la importancia de las instituciones constitucionales y que el Líbano pueda volver a cumplir con su misión, desempeñando un papel de liderazgo en colaboración con nuestros hermanos árabes y nuestros amigos en la comunidad internacional. Me gustaría encomiar el papel que ha desempeñado el Comité de los Cinco, así como la iniciativa francesa para ayudarnos a lograr este hito constitucional. Señor presidente, 12 años han pasado de la crisis siria y seguimos sufriendo la carga de oleadas de desplazamiento con consecuencias sociales y consecuencias de todo tipo que afectan a todos los
estamentos de la sociedad, amenazando nuestra mera existencia. Ya hemos presentado nuestra preocupación en todos los foros, también en este. La comunidad internacional y su respuesta a esta tragedia humanitaria sigue siendo tímida y se queda corta cuando lo que buscamos es una solución eficaz y sostenible. Desde este estrado, me gustaría volver a llamar la atención sobre las consecuencias negativas del desplazamiento que profundizan nuestra crisis, pero no seremos la única víctima. Repito, no seremos la única víctima. Reitero el llamamiento porque se prepare una hoja de ruta en cooperación con todos los interesados internacionales para encontrar soluciones sostenibles a la crisis de desplazados sirios antes de que sus repercusiones escapen a nuestro control. En este sentido, me gustaría también mencionar un elemento positivo. El Líbano ha alcanzado un acuerdo con el ACNUR sobre el intercambio de información que tiene que haber con la presencia siria en el Líbano. Y este acuerdo refleja nuestra defensa de la cooperación con las organizaciones internacionales y del sistema de Naciones Unidas como parte de la solución sostenible que anhelamos encontrar. El tercer desafío es la ocupación continua por parte de Israel de parte de nuestro territorio en el sur de nuestro país, sus ataques constantes y las violaciones constantes de la soberanía libanesa y las violaciones de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad. Nosotros reafirmamos nuestro compromiso con esa resolución y también el respeto de todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. Aprovecho esta oportunidad para dar las gracias a todos los TCCs y a UNIFIL. El mandato se renovó por parte del Consejo de Seguridad a finales de agosto. Sin embargo, la misión que será confiado a la misión no será completa, sino en una cooperación completa y coordinación con el ejército libanés. Esto contribuiría a consolidar la paz y la seguridad en la región y además recuperaría la autoridad del Estado libanés en todo su territorio dentro de nuestras fronteras internacionalmente reconocidas. El Líbano acoge el inicio de la exploración del gas en sus aguas territoriales y está pendiente de desempeñar un papel constructivo en el futuro en la cuenca del Mediterráneo, por ejemplo, en el ámbito de la energía. Señor presidente, parte de Oriente Medio ven niveles preocupantes de inestabilidad política y económica, lo cual arroja sombra sobre el país, los países y sus pueblos. Sin embargo, también hay excepciones importantes de estabilidad, de desarrollo y de crecimiento entre los países del Golfo. Estos países y sus pueblos son importantes para nosotros. El Líbano y sus pueblos les deben mucho agradecimiento. En este contexto agradecemos el regreso de la República Árabe Siria como miembro de la Liga de Estados Árabes y queremos también agradecer y acoger favorablemente el acuerdo entre Arabia Saudí e Irán. Sin embargo, el pueblo hermano palestino sigue ocupado y sigue luchando por sus derechos inalienables. Es importante aliviar el sufrimiento del pueblo palestino y la necesidad crece. Por ello, reafirmamos nuestra defensa de una paz justa y completa, que se base en la solución de dos estados y en las referencias internacionales consolidadas, a saber, las resoluciones del Consejo de Seguridad, la 242 y la 388. Aprovecho la oportunidad para recordar también la iniciativa árabe de paz que se adoptó en 2002 y que sentó las bases para esta paz deseada. En este contexto, y como un país que ha acogido a cientos de miles de refugiados palestinos desde 1948. El Líbano desea recordarle a la comunidad internacional la responsabilidad humanitaria moral que tiene con los refugiados de Palestina y pide el apoyo pleno a la OPS para que pueda seguir cumpliendo con su misión, siempre pendientes de la solución final.
Señor presidente, siempre hemos dicho que el mundo padece desafíos transfronterizos que requieren una mayor cooperación y coordinación entre los países. El cambio climático, pandemias, la seguridad alimentaria, la ciberseguridad, la migración ilegal, el extremismo, el terrorismo, por solo mencionar unos cuantos. Hay muchos desafíos de carácter mundial que solamente podrán ser atendidos con esfuerzos concertados entre los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones de la sociedad civil. Aquí me gustaría expresar nuestra solidaridad con los pueblos de Marruecos y de Libia después de los desastres naturales que han afectado tan gravemente a estos países. La cooperación internacional, basándose en los principios de colaboración, es condición sine qua non para la seguridad, el bienestar y la seguridad de los pueblos. Las Naciones Unidas y sus organismos especializados están en el núcleo de estos esfuerzos internacionales, orientando y apoyando estos esfuerzos con las normas pertinentes y con las herramientas necesarias. Habida cuenta de estos desafíos, el Líbano, a pesar también de las tensiones y de los efectos adversos, el Líbano, como digo, desea seguir desempeñando el papel que se espera que cumpla a nivel regional y también a nivel internacional. A pesar de la situación actual, el Líbano sigue aplicando la Agenda 2030 y también el Acuerdo de París. También hemos participado en la COP27 en Sharm el-Sheikh, en Egipto. Y seguimos pendientes de contar con el mismo nivel de participación activa en la COP28 en los Emiratos Árabes Unidos, a la sazón en Dubái. Le deseamos al país anfitrión y a la conferencia todos los éxitos. Señoras y señores, señor presidente, me gustaría aprovechar esta oportunidad para insistir en la importancia de un Estado líbano independiente, un país fuerte, independiente, que está integrado con la sociedad internacional, con sus países hermanos y amigos, que respeta el sistema democrático y las libertades públicas, que realiza reformas estructurales y que refuerza el Estado de Derecho, la ciudadanía, la rendición de cuentas y la justicia. Un Estado libanés que cree en la tolerancia y en las relaciones fraternales, que adopta una política de disuasión que se aleja de las políticas de ejes. Un Estado libanés que tiene una necesidad urgente de paz, seguridad, estabilidad en la región y prosperidad. La mejor manera de seguirle ritmo a los cambios y a las repercusiones negativas para construir un futuro y hacer frente a los desafíos de la pobreza, del desempleo, de la fuga de cerebros, del extremismo y del terrorismo y, en definitiva, evitar lo peor. Para concluir, señor presidente, permítame concluir recordando los pilares que se ha marcado en su visión para liderar la Asamblea General durante este nuevo periodo de sesiones: paz, prosperidad, progreso y sostenibilidad. Ahí se resumen precisamente las aspiraciones de todos los países, de todos los pueblos. No puede haber un futuro seguro y próspero para todos nosotros si no defendemos estos pilares, que a su vez no se podrán lograr sin solidaridad y sin acción colectiva para evitar guerras, desafíos, conflictos, tragedias humanas y sin pérdidas materiales y medioambientales. Muchísimas gracias, señor presidente. En nombre de la Asamblea, le doy las gracias al presidente del Consejo de Ministros de la República Libanesa por su intervención. Y ahora ofrezco la palabra al excelentísimo señor Fatallah Af-El-Zuni, ministro de la Juventud de Libia. Señor presidente, señoras y señores, intervengo
en nombre del presidente del Consejo de la Presidencia de Libia, el señor Mohamed Al-Manfi, que lamentablemente no nos puede acompañar hoy por la catástrofe en la que se encuentra sumida Libia hoy. En nombre de Dios clemente y misericordioso. Excelencias, excelentísimo señor Denis Francis, presidente de la Asamblea General, señoras y señores. Permítame iniciar mi discurso expresando mi más sentido pésame al pueblo libio. Expreso todo mi pésame a las familias de las víctimas de las inundaciones y de los torrentes de agua en la región de Jabal el-Akhtar, sobre todo en los pueblos de Darna, Dolbaida y Susa. Además, tengo la obligación también de expresar mi más sentido pésame al pueblo marroquí, a Su Majestad el Rey y al gobierno de Marruecos por el terremoto que se produjo en ese país. Le pido a Dios que restañe las heridas. Él es omnipotente. Señoras y señores, hoy intervengo ante ustedes y les traigo la voz de Libia, que está sumida en una catástrofe trágica. Y les hablo en nombre del pueblo libio, con el corazón triste y con el alma que me pesa. La tragedia de 10 de diciembre, Libia, y todo el mundo se le despertó delante de un espectáculo terrible, una catástrofe que afectó a la tranquila ciudad de Darna y que nos pilló por sorpresa, considerando también después lo que le había pasado a estas ciudades en el este del país. Este día se ha llevado por delante miles de víctimas en esta ciudad, en esta región, entre muertos y desaparecidos, miles de golpe, después de que los torrentes de agua se llevaran por delante más de una cuarta parte de la ciudad. A pesar de los esfuerzos del gobierno, del ejército y de todo el país para hacer frente a esta catástrofe, para poder evacuar la población, para extraer a todos aquellos que estaban bajo los escombros, para enterrar a los muertos y para contener la situación sanitaria en esa ciudad. Como digo, a pesar de todo ello, el alcance de la catástrofe ha superado todas las capacidades locales. En una intervención breve, ante los países amigos y hermanos que nos habían ofrecido ayuda, ya había expresado todo nuestro agradecimiento. Estos países que nos han enviado equipos de salvamento, que nos han ofrecido ayuda logística y médica. Quiero aprovechar esta ocasión para volver a darle las gracias a todos aquellos que han respondido a nuestro llamamiento entre los países amigos y hermanos. Doy las gracias a todos los jefes de Estado que nos han remitido mensajes de pésame y condolencia. Desde este estrado, le pido al mundo que asuma su responsabilidad ante Libia para contener y limitar las repercusiones de la post-catástrofe y sobre todo las medidas sanitarias necesarias para proteger a los supervivientes en la ciudad de Darna, en los pueblos vecinos y para proteger ante una catástrofe sanitaria que los expertos se temen que se vaya a producir. Señoras y señores, los grandes valores nacen del sufrimiento. La catástrofe de Darna, la ciudad de Jasma, traen el espíritu de unidad al pueblo libio